El curso pretende ser una introducción a un trabajo de base para la autorrealización. No pretende que en un lapso de 5 días las personas salgan realizadas, sino que se entienda bien el enfoque y un trabajo práctico. ¿Qué es autorrealización? Autorrealización se puede entender en 2 sentidos. El primer sentido es que la persona llegue a vivirse plenamente, a sentir su vida, su realidad concreta como ser humano, en una vida integrada en el mundo que le rodea. Es sentirse vivir plenamente, sentirse ser él mismo en relación con el mundo. En un sentido más profundo, autorrealización quiere decir llegar a descubrir y a realizar cuál es la identidad última de cada uno de nosotros. Descubrir la identidad. Identidad quiere decir quién o qué es lo que realmente somos, no como seres humanos particulares concretos, que es una suma de cosas constantemente cambiantes, sino como identidad última, lo que hace que en nosotros surja esa noción de sentirse uno mismo. Esa identidad que permanece idéntica a lo largo de todos los cambios, a lo largo de todas las circunstancias que puedan ir brotando en nuestro camino. ¿Por qué es tan importante descubrir la identidad? Porque cuando se descubre la identidad se soluciona completamente todo lo que es el anhelo de la vida, las demandas que hay, se resuelven completamente todos los problemas que la persona pueda tener. Porque la persona realiza la plenitud mucho más allá de lo que había soñado, y porque es como descubre el sentido de la existencia y de lo que está más allá de eso que ahora entiende por existencia. La realización se caracteriza porque es un trabajo de experiencia. No es un sistema filosófico o teológico al que uno tenga que adherirse por fe, por creencia, sino que se trata de ir más allá, sino que se trata de ir a ello a través de experiencia, de evidencia. Cuando se habla de cosas que todavía uno no ve con toda claridad, tiene que ver intuitivamente si es aceptable como hipótesis de trabajo, hasta que a través del propio trabajo uno llega a demostrar, a ver en sí mismo que es cierto. O sea que no se trata de adherirse a ninguna ideología ni a ninguna idea. Si examinamos nuestra existencia, parece haber como algo que la está empujando. Algo que es como una motivación fundamental que está empujando la vida en todas las formas que adopte. Un leitmotiv, una finalidad. Y esta es la que todo tiende a crecer. Todo tiende a desarrollarse. Todo está empujado por una fuerza por la que tiende a llegar a un óptimo desarrollo. Desarrollo como individuo y desarrollo como especie. Toda la vida, en todas sus formas, tiene como consigna actualizar un potencial de vida que trae. Una vez está actualizado, parece que es el punto máximo y es como si se hubiera realizado el sentido inmediato de la existencia. Junto con este desarrollo del potencial va siempre inherente una conciencia interna de madurez y plenitud. No se trata solo de desarrollar un organismo, unas facultades, unas habilidades, sino que paralelamente a este desarrollo de estructuras, a este desarrollo objetivo, va siempre un desarrollo interno subjetivo de conciencia, de mayor madurez y plenitud, de tal manera que se puede decir que la única plenitud concebible, real, en el mundo concreto, es la plenitud que es consecuencia de la actualización del propio potencial. Y digo esto porque, aunque en la vida se puedan tener momentos de plenitud, cada vez que uno vive una experiencia muy grata, que se cumple un deseo, que se supera algo, esa sensación que se puede vivir es solo temporal. En cambio, la plenitud que viene con el desarrollo real del propio potencial es una plenitud irreversible que queda. ¿Qué es este potencial? La observación y la experiencia enseñan que el potencial está básicamente construido por 3 cualidades básicas que son la energía, la inteligencia y la afectividad.
De la energía derivan todo lo que son procesos energéticos, sea a nivel vital, a nivel psicológico, la voluntad, el impulso a vivir, la capacidad combativa. De la inteligencia se derivan todo lo que son modos de conocimiento, la percepción de los sentidos, el proceso de relacionar datos, de abstraer, juzgar, intuir. Del aspecto afectivo deriva toda nuestra gama de sentir. En el aspecto biológico es la gama placer, displacer, dolor. En lo afectivo psicológico es la amistad, el afecto, la cordialidad, la alegría, el amor. En el aspecto espiritual es también el amor espiritual, sentimiento de belleza, de adoración, de beatitud. De esas tres cualidades fundamentales en sus interrelaciones se construye toda la complejidad de nuestra vida anímica. O sea, todo, absolutamente todo lo que experimentamos y lo que podemos experimentar están hechos de esas tres cualidades, vividas a un nivel más bajo o más elevado. Nuestra vida es como un proceso de actualización progresiva de ese potencial de inteligencia, de energía y de amor-felicidad. En la medida en que nosotros conseguimos actualizar más y más ese potencial, en esa misma medida nosotros vivimos eficazmente en el exterior y con plenitud en el interior. O sea que la plenitud es el resultado de esa autoactualización. La plenitud nunca viene como resultado de una adquisición, sino que viene como resultado de una plena actualización de nuestro potencial. Lo exterior cumple para nosotros la función esencial de adquirir los elementos primarios necesarios para este desarrollo, para que yo pueda actualizar, para que al actualizar yo pueda construir. Del exterior me vienen todos los alimentos, pero es mi hambre y mi capacidad de asimilar lo que permitirá utilizar esos alimentos para ir construyendo un cuerpo concreto. Del exterior me pueden venir estímulos afectivos, pero es mi capacidad de responder, mi capacidad de amar lo que aplicándose sobre esos estímulos o cosas exteriores hace que mi vida afectiva crezca. Lo exterior está ahí. Y es muy importante, pero el exterior me da elementos para que yo pueda actualizar, o sea, que es el suministro de materia, gracias al cual lo que es mi facultad básica se convierte en algo concreto, se construye a nivel vital, afectivo y mental. Igualmente del exterior me viene información, pero es mi propia inteligencia la que entiende la información, la que maneja y asimila el significado de la información. Nunca el significado me viene del exterior, nunca la comprensión me viene del exterior. Del exterior me vienen datos, me vienen estímulos, me vienen sugerencias, pero el acto de comprensión es siempre un acto que va de dentro a afuera, es un acto de actualización. ¿Por qué, si somos inteligencia, amor y energía, vivimos como si no lo fuéramos? Somos eso como potencial. Potencial quiere decir que no está actualizado. Y todo el proceso de la existencia es como si se tratara del juego de actualizar en ese mundo concreto de formas lo que ya somos, en un nivel más profundo o más sutil que es el potencial. Este traslado, este proceso de descanso, de encarnación, si quieres, de lo que es una realidad en otro nivel superior, esto es el proceso de la existencia. Por lo tanto, lo somos en un nivel, no lo somos en otro. Y la existencia es el proceso mediante el cual trasladamos lo que somos en un nivel a ese nivel más material. Lo que somos totalmente en un nivel tiende a manifestarse en otros niveles. Por ejemplo, si tú eres un artista y tú ves un paisaje, tú captas allí una belleza, o tú respondes desde tu interior con un sentimiento de belleza respecto de aquello. Eso ya es completo en sí mismo. Lo que pasa es que en la medida que vives eso, puedes sentir el gusto de dar una expresión más material a esa belleza que estás viviendo ya entera. Y entonces lo que haces al trasladarla en forma de cuadro es enriquecer, añadir,
no es completar algo que le faltaba. La belleza ya era completa en su propio nivel. Es como una recreación, es un volver a crear en otro nivel lo que ya eres o vivías de un modo completo en un nivel más sutil. Podemos llegar a conseguir el potencial, la plenitud, si nuestro pensamiento es dual. Eso es lo que veremos, que hay algo que está impidiendo que yo actualice ese potencial plenamente, y ese algo son mis propias ideas y creencias. Y por eso, la gran transformación debe tener lugar en nuestra mente, y hasta que no se haga esta transformación o descubrimiento en nuestra mente, nosotros mismos estamos cortando nuestro propio camino sin darnos cuenta. Nuestra vida es un despliegue de algo que ya somos. Ese despliegue solo es posible mediante la combinación de lo que somos como potencial y del mundo concreto que nos rodea. De ahí también la importancia de las circunstancias, del medio ambiente en que uno se mueva. Y a medio ambiente no solo me refiero en un plano físico, sino afectivo y mental. Porque es de este medio ambiente del que yo recibiré estímulos y material, pero no recibiré el desarrollo. El desarrollo solo se produce como respuesta mía a las situaciones. Es un proceso que va de dentro hacia afuera. No es lo de fuera lo que me desarrolla, sino mi respuesta interior a lo de fuera. ¿Qué significa actualizar? Quiere decir que una cosa que estaba potencialmente en un sitio se convierte en acto. Por ejemplo, un muelle que está apretado tiene ahí una fuerza potencial. En cuanto lo sueltas, aquello se dispara. Allí estaba el potencial de energía y cuando quitas el impedimento se actualiza. La vida es un proceso por el cual nosotros mismos somos los creadores de nuestra plenitud. Yo no puedo vivir otra plenitud que la que es consecuente a mi capacidad de comprender, de amar y de actuar. En la medida en que yo ejercito eso, yo crezco. Y crezco en un sentido externo de capacidad de vivir, y crezco en un sentido interno de propia plenitud. Pero nuestra vida está construida sobre una creencia totalmente distinta. Está construida sobre la creencia adquirida de que son las circunstancias y las personas que me rodean las que hacen que yo sea feliz o desgraciado, las que hacen que yo llegue a la plenitud o a un fracaso. Por eso siempre echamos la culpa a los demás. En cambio, si uno llega a ver con claridad que nada del exterior puede suplir lo que es la actualización de mí mismo, si esto se llega a ver claro, marcará un cambio radical ante la actitud que tenemos hacia nosotros y ante la vida. Cuando nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta que uno es el único responsable de lo que realmente vive. Porque el exterior me puede producir circunstancias agradables, desagradables, favorables o desfavorables. Pero la respuesta que yo doy a esas circunstancias, eso depende de mí. Eso puedo yo crear, puedo ser dueño de mis respuestas. Y son estas respuestas las que realmente me desarrollan, las que me actualizan. No tengo ningún otro modo de llegar al desarrollo de algo, si no es mediante el ejercitamiento activo de ese algo. Si quiero llegar a vivir una plenitud afectiva, el único medio que existe es que yo ejercite activamente mi acto de amar, mi acto de responder con gozo, con felicidad a las situaciones. Mientras yo esté esperando que el exterior me llene de satisfacción, me llene de amor, estaré esperando toda la vida en vano. Lo único que me desarrolla es este acto por el cual yo desarrollo este potencial. En el aspecto físico, esto se ve muy claro. Sé que no puedo tener una fortaleza física que no sea resultado de mi ejercitamiento físico. No puedo esperar ser fuerte si no me ejercito. Pero, curiosamente, en lo afectivo, estamos creyendo que es al revés.
como si lo afectivo fuera una especie de buzón en el que los demás me van llenando con afecto, con cordialidad. Nunca seré feliz con el amor que recibo, siempre seré feliz con el amor real que yo dé. Lo que pasa es que es más fácil dar cuando se recibe, pero no absolutamente necesario. Y en ese sentido, el tener unas situaciones que sean afectivamente agradables facilita, pero no sustituye el que yo responda afectivamente. En el aspecto inteligencia, igual, mi capacidad de ver y comprender es el resultado del ejercitamiento activo que yo hago en actos particulares de comprender. Pueden llenarme la cabeza con todas las bibliotecas habidas y por haber, y eso no me hará más inteligente. La inteligencia es la capacidad de ver, de comprender, de penetrar la verdad, o el sentido o el significado de las cosas. Y esto es un acto activo de mi propia capacidad central. Y solo en la medida en que el ejercito se actualiza, se desarrolla. Puedo tener mucha cultura, mucha información, pero eso no es la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de ver por sí mismo, de comprender. A todos los niveles siempre es lo mismo. Yo puedo tener un medio ambiente que sea agradable o desagradable, que estimule, que no estimule, pero lo único que me desarrolla es en qué medida yo respondo a estas situaciones, sean las que sean, con mi capacidad, con mi potencial real. En qué medida yo vivo más mi interés por comprender, más mi gozo, más mi energía profunda en relación con las situaciones. Nada puede sustituir ese acto de presencia total, de respuesta total de mí mismo. Yo soy exactamente la resultante de lo que he ejercitado, ni un poquito más, ni un poquito menos. Por lo tanto, yo me he fabricado a mí mismo según las respuestas que yo he aprendido a dar. En la medida en que uno es consciente, es decir, lo ve, entonces empieza ahí su responsabilidad, su posibilidad real de cambiar. Desde otro ángulo podemos decir que la existencia concreta, aunque parezca mentira, toda ella está hecha solo de cualidades positivas, de energía, de inteligencia y de amor-felicidad. Y eso es la materia prima de la cual está hecha la existencia y el ser humano. No hay otra cosa. O sea, que no hay en el ser humano nada que sea en sí negativo, solo hay cualidades, no hay defectos. Llamamos defecto a la insuficiente presencia de una cualidad, que es lo que etimológicamente quiere decir defecto, déficit, es decir, déficit de actualización. Lo digo porque generalmente se tiene la idea de que el ser humano es un ser muy complejo, de que está hecho de cualidades y de defectos como si fueran dos cosas, blancas y negras, o como si fuera una mezcla de cualidades y defectos. Solamente existen cualidades. Las cualidades son sustanciales, son sustancia. Defecto es la menor presencia o la insuficiente presencia de una cualidad. Es decir, que todo lo que llamamos defectos son cualidades que están insuficientemente desarrolladas. Si esto se llega a ver, a intuir, hace que se pase de una visión dualista a una visión no dualista, a una visión de unidad fundamental, y que la dualidad solamente se crea por ilusión. Cuando en una persona apreciamos que no hay la inteligencia que se espera, correspondiente a su edad, le decimos que es tonto. Entonces, por el hecho de que le decimos que es tonto, por oposición o contraste a otro, decimos que es listo. Parece que este ser tonto sea algo tan sustantivo como el ser listo. O sea, que al ponerle un nombre, cosificamos, convertimos en cosa algo que no es cosa, sino que es un modo de ver lo otro, es una menor presencia de lo otro. Y así ocurre con todos los llamados defectos. Conviene ver que lo que llamamos defecto es solamente un insuficiente desarrollo de las cualidades,
de una u otra o de las tres cualidades fundamentales y que por lo tanto no tiene sentido luchar contra los defectos. No se puede luchar contra algo que no existe, que no tiene entidad propia. Lo único que tiene sentido es luchar a favor de lo que sí existe. Y en la medida que lucho a favor, es decir, que ejercito más y más la inteligencia, la afectividad, la energía, eso que llamaba defectos, desaparece. La crueldad, ¿qué es? La crueldad, el odio, la agresividad, todo eso no es nada más que la energía vital, que a través de una idea limitada se convierte en algo que se opone a. En nosotros la energía está al servicio de la vida. La energía al servicio del crecimiento y de la supervivencia de la especie es algo totalmente constructivo. Pero cuando esta energía combativa, por alguna razón u otra, se reprime, y cuando se adquieren ideas erróneas, esa misma energía se convierte en energía agresiva. Entonces yo vivo al otro como un peligro a mi integridad psicológica, a mi seguridad afectiva, aunque no lo sea. Entonces esa misma tergiversación en la mente hace que la misma energía que en sí está al servicio de la vida, de repente aparezca como yendo en contra de la vida. O sea, que está hecha de cualidades, pero al estar insuficientemente desarrolladas, adquiere una forma negativa. Si voy en contra de la agresividad, lo que logro es ser doblemente agresivo. Cada vez que yo voy contra algo, estoy creando una fuerza de oposición. O sea, que estoy alimentando aquello mismo contra lo que lucho. No hay nada en nosotros que en sí sea defecto, pero estamos convencidos de que estamos viviendo en una lucha entre cualidades y defectos. Mientras no veamos claro esto, seguiremos luchando contra fantasmas que no existen. El único modo que hay para luchar contra la oscuridad es haciendo entrar luz. No existen dos cosas, luz y oscuridad. Solo existe la luz. La oscuridad es el nombre que damos a la menor presencia de luz. La luz sí es algo sustancial. La oscuridad no es nada en sí sustancial. La oscuridad es la apariencia que adopta la menor presencia de luz. Es una apariencia, no es una sustancia. Y así ocurre con todos los defectos. Es una apariencia, no una sustancia. Y el único modo que desaparezca esta apariencia es desarrollando y actualizando la sustancia inteligencia, la sustancia amor, la sustancia energía. Todos nuestros problemas psicológicos derivan únicamente de este insuficiente desarrollo de estas cualidades. Si el pleno desarrollo es la plenitud, toda insatisfacción, todo problema interior es la consecuencia de un insuficiente desarrollo. Nadie puede superar sus problemas interiores mediante cambios exteriores. El único modo de solucionar los problemas interiores es actualizar en sí mismo la energía, la inteligencia y el amor. Creemos que es lo exterior lo que nos da o nos quita plenitud, y esto es falso. Solo mi propio desarrollo interior me puede llenar. Solo puedo llenarme de la actualización de mi propio potencial. Solo cuando estoy lleno de mi propio potencial puedo comenzar realmente a ser útil a los demás. Mientras yo esté esperando que los demás me den, habrá siempre una manipulación de los demás para conseguir que me den afecto, que me den seguridad. Solo cuando yo estoy empezando a vivir directamente por lo que soy, es cuando puedo empezar a abrirme a los demás de un modo auténtico, sin manipulación. Ser bueno es ocultar aquello que dicen que es ser malo y tratar de parecer de otro modo. ¿La afectividad y la energía se actualizan a través de la mente? La mente siempre ha de estar presente porque la mente es como si dijéramos el faro director de toda la actividad. Pero la afectividad se desarrolla ejercitándola, no pensando en ella. En la mente hay que distinguir dos cosas, lo que es la mente y lo que es la atención.
La mente es todo lo que es el campo de ideas, recuerdos e informaciones, pero la atención es como un foco central que hay en el centro de la mente, que es la capacidad de dirigir nuestra atención actual, nuestra conciencia actual hacia una zona u otra. Lo que nos desarrolla no son los estímulos, sino nuestra respuesta a los estímulos. Hemos aprendido a tener unas respuestas condicionadas. A un estímulo positivo, una respuesta positiva. Me tratan bien, yo respondo bien. Me tratan mal, yo respondo mal. El resultado es que yo me convierto en un reflejo mecánico de lo exterior. Así no ejercito mi capacidad de libre respuesta. No elijo, soy elegido. Soy un eco de lo exterior. Esto es normal que ocurra en el niño pequeño. Lo que no es normal es que tengamos 40 años y sigamos haciendo esto. Por eso sentimos una enorme dependencia de las circunstancias, porque seguimos actuando con esta dependencia, con esta pasividad de cuando éramos niños y no podíamos responder de otra manera. Es decir, que he aprendido no a crear mi propia respuesta, sino a vivir pasivamente la respuesta que se produce de acuerdo con el estímulo. Estoy viviendo dormido, estoy viviendo como un robot que ha sido programado en virtud de unas respuestas iniciales. La mayor parte de mi vida psicológica está funcionando en mí de manera condicionada, pasiva. Respondo según lo aprendido. O sea que mis primeros años de vida constituyen como una especie de perforación de tarjetas en la computadora interior que determinan luego mis respuestas ante cada situación. Y me paso la vida repitiendo las mismas respuestas cuando hay los mismos estímulos. Por tanto, mi vida se convierte en una lucha constante para buscar los estímulos positivos y huir de los negativos. Porque es el único modo que entiendo para poder vivir más satisfactoriamente. Por ejemplo, huir de los que me critican, buscar los que me comprenden y me aceptan. Es decir, que estoy viviendo en una estrategia constante para buscar aquello que ha de producir en mí una resonancia positiva y huir constantemente de lo que puede producir una resonancia negativa. Otro de los factores que impiden que yo siga creciendo es que el exterior me está imponiendo desde el principio que yo adopte unos modelos de comportamiento. El exterior me dice cómo he de ser y cómo no he de ser. Y este cómo ser va más allá de lo que en principio parece, porque me dice lo que es correcto que yo piense, lo que es correcto que yo sienta. O sea, que no solamente es un comportamiento externo, sino que es un modelo interno. Y no solamente me impone este modelo, sino que me juzga y me condena de acuerdo con un cumplimiento a este modelo. En la medida en que yo no cumplo un modelo, el exterior me critica, me desaprueba o me rechaza. Como el niño pequeño necesita del apoyo del exterior porque se nutre de su ambiente, entonces no tiene opción, necesita aceptar el modelo. Entonces, en la medida que yo acepto el modelo para recibir aceptación, yo me impido ser espontáneo. Lo exterior pasa a ser la norma, pasa a ser mi Dios, no la sinceridad, no la espontaneidad, no la libertad interior, no lo profundo, sino lo externo. En la medida en que para mí pasa a ser más importante ser de acuerdo con un modelo que ser más profundamente, más y más yo mismo, en esa medida yo me he de prohibir crecer, lo cual no quiere decir que el exterior no tenga que darnos modelos. Necesitamos modelos para poder convivir. Si no hubiera modelos comunes, no podríamos entendernos. El problema es que se valora y se juzga al niño en virtud del modelo, nada más. Es decir, que se hace del modelo el culto fundamental, de tal manera que la llamada educación suele ser una práctica en que cada uno se comporte del modo que es debido. No que el niño viva cada vez más y más su plenitud, su autenticidad,
que llegue a descubrir lo genuino. No, lo más importante es que se comporte de la manera debida. Y esto no solo pasa en la escuela, sino también en la familia. En la familia se quiere mucho a los hijos, pero lo que interesa, en la práctica, cuando la madre está muy atareada y el padre con los problemas que pueda tener, lo que importa es que al llegar a casa encuentre un hogar armónico en el que cada cual haga lo que debe de hacer. Por lo tanto, lo que se impone de un modelo verbal o no verbal es que haya armonía y que haya obediencia. La prioridad es el modo de comportarse, y esto ahoga la posibilidad de un crecimiento real, profundo. Porque el niño, cada vez que trata de ser espontáneo, mete la pata y se gana una reprimenda o una incomprensión. Con eso, al niño no se le propicia, no se le ayuda a que sea cada vez más el mismo en todos los aspectos, sino que se busca que sea mejor niño, mejor estudiante. Siempre se busca algún modo de ser. Se valora más el modo de ser que el ser. Entonces, estos dos factores, el modelo impuesto, por lo tanto el culto al modelo, y los hábitos adquiridos o conducta condicionada, son los dos factores principales que están impidiendo que uno siga creciendo en inteligencia, en energía y en afectividad. Teniendo en nosotros la posibilidad de llegar a una plenitud concreta como seres concretos, estando destinados a poder vivir una plenitud encarnada, generalmente estamos viviendo una frustración encarnada. Y es precisamente por estos factores que no se comprenden, que no se ven en uno mismo. Lo importante es llegar a ver cómo esto actualmente está influyendo en mí. De qué modo mi actual modo de sentirme es producto de los condicionamientos, o es producto de unos modelos, o es producto de unas ideas que yo estoy aceptando sin darme cuenta de que las estoy aceptando. Como yo ignoro, porque no lo miro, lo que está pasando en mí, solamente me doy cuenta que estoy viviendo insatisfecho, y entonces trato de conseguir satisfacción con los medios que yo he ido viendo en mi experiencia, y es buscar unas personas determinadas que me sean más favorables, buscar unas circunstancias, buscar unas ideas o ideales determinados que parecen que producen en mí un estímulo de esperanza, de ilusión, de satisfacción. Y así es como una carrera sin fin, porque siempre estoy buscando que algo exterior me dé, bajo la amenaza de que lo exterior me lo quite, y en ningún momento estoy buscando la plenitud donde realmente está. O sea, que se está viviendo una enajenación, un vivir fuera de sí, que por sí mismo impide que yo me encuentre a mí mismo. Y por eso, esto se proyecta pensando en una sociedad ideal, en que todo sea muy bueno, por tanto que nadie me haga daño, que todos sean muy generosos, que nadie se meta conmigo. Se proyecta en una serie de modelos ideales que no son nada más que una proyección de incomprensiones, de insatisfacciones actuales. En lugar de solucionar el problema allí donde está, tendemos a hacer otras proyecciones e idealizamos, sea a través de sistemas ideológicos de tipo filosófico, político o religioso. ¿Cómo se debe actuar en el mundo? ¿Qué debemos hacer? Yo no soy quien para decir lo que se debe de hacer. Mi función no es dar otro modelo de comportamiento. Lo que pretendo es mostrar lo que está ocurriendo para que, teniendo una mayor información, uno pueda descubrir y entonces actuar en consecuencia. Lo importante es llegar a ver por uno mismo. Si no, esto no sería un curso de autorrealización, sería uno de domesticación. Mientras yo esté funcionando en virtud de ideas aceptadas, en virtud de hábitos, es evidente que no podré llegar nunca a ser yo mismo. No es adquiriendo nuevos hábitos o aprendiendo a cambiar de modelo, pues todo esto es lo que se contrapone a un descubrimiento de uno mismo en mayor profundidad. El aceptar modelos puede ser útil de cara al comportamiento exterior, pero el problema es que yo no vivo esos modelos de cara al comportamiento exterior, sino que me los creo y me identifico con ellos.
yo me confundo con el modelo. Mientras esté funcionando esto, pues yo tengo el paso completamente cerrado al conocimiento de mi plenitud interior. ¿Qué hacer? Lo primero de todo es que yo aprenda a darme cuenta de lo que está pasando. Si no, será ir a la deriva, siempre pendiente de algo exterior a mí, algo que me alejará de mí. Entonces, lo primero es aprender a abrir los ojos y a descubrir por mí mismo qué es lo que está pasando en mí. Eso quiere decir que es necesario que se despierte en mí un gran interés por descubrir lo que está pasando, para ver en cada momento qué está ocurriendo. No para juzgarme, no es un examen moral de conciencia, sino simplemente es una observación de cara a un descubrimiento. Es con esa actitud de descubrimiento, en cierta forma impersonal, que uno ha de aprender a estar alerta, interesado en observar lo que está pasando en uno constantemente. Observar lo que está pasando en uno constantemente no quiere decir que yo esté pensando en mí. Porque cuando yo pienso en mí, lo que hago es añadir más líos a los que ya tengo. Observar es observar, no es pensar. Observar es un acto simple por el cual yo dirijo la atención para ver. No para teorizar, no para comparar, no para especular en ningún sentido sobre aquello que veo, no para interpretar nada, sino para ver. Miro para ver y comprender. Esta es la actitud fundamental y hay que distinguir claramente de lo que es pensar. Es dirigir la atención con ganas de ver y comprender, pero sin querer sacar conclusiones. Es ver con deseo de comprender la cosa en ella misma, observar lo que pasa. Es una actitud, podríamos decir, científica, de observación, de descubrimiento. No de elaborar una teoría de acuerdo con los modelos que me han dicho, de que hay que ser bueno, hay que ser así o del otro modo. Es observar para descubrir y ver lo que pasa. Es desarrollar una actitud de descubrimiento, no de pensamiento. Si yo me pienso a mí, esto es fatal porque va convirtiéndole a uno mismo las ideas de uno mismo en objeto de uno mismo. Es una especie de narcisismo en la que uno queda encerrado en su propio cascarón interno. Es observar, es un acto simple que deja mi mente disponible para vivir en presente lo que está pasando. En cambio, cuando pienso, ya quedo absorbido por el objeto en que estoy pensando y por lo tanto cerrado de cara a la experiencia. Yo puedo estar atento a lo que pasa en mí y a la vez estar abierto a lo que está pasando alrededor de mí. Hay que captar claramente esta distinción entre estar atento, interesado y lo que es pensar, juzgar, razonar, comparar. Pensar es un proceso de relacionar ideas. Mirar es un acto simple, no hay ideas. Mirar deja disponible la mente. En cambio, el pensar es un razonar. Esto es así, por esto, por lo otro. En cada momento el exterior nos impacta y ambos, el exterior y nuestra respuesta, deberían constituir una unidad. Lo mecánico, lo adquirido, lo que son hábitos del pasado, solamente hay un modo de quitarles la fuerza, pues toda la fuerza del hábito está en su carácter inconsciente, o sea, que funciona al margen de nuestra conciencia actual. Entonces, el único modo real para que yo pueda erradicarlos de raíz es que yo me permita ser consciente de aquello que está funcionando hasta ahora inconscientemente. En el momento que lo inconsciente se integra con el sector consciente, todo lo que yo haga conscientemente afectará este sector que era inconsciente. O sea, en el momento que permito que algo que funcionaba inconscientemente, automáticamente, independiente, yo lo mire, pase a ser consciente, se forma una conexión, una interacción entre el sector consciente y el inconsciente. Y entonces esto ya deja de ser un circuito cerrado, un sistema cerrado, pasa a ser un sistema abierto.
Y porque es un sistema abierto, mi comprensión irá afectando a este circuito. Dicho de otra manera, desde otro ángulo, cuando yo estoy mirando algo que funciona de una manera condicionada, esa parte que mira no está condicionada. Y por el hecho de que esta parte que mira está libre de todo condicionamiento, afecta al condicionamiento. Es decir, que el modo de solucionar lo inconsciente es hacerlo primero consciente. Solo aquello de lo que llegamos a ser plenamente conscientes podemos trascenderlo. El soltar algo pasa primero por una plena conciencia de ese algo. Todo lo que mantenemos inconsciente nos ata, nos condiciona, nos domina. Yo solamente puedo ser dueño de algo cuando soy plenamente consciente de ese algo. Y entonces algo en mí lo incluye. Y entonces, a la vez, está más allá de ese algo. Por eso, todo el trabajo de realización será un trabajo de despertar mi capacidad de ser consciente, de no jugar al escondite conmigo mismo, de mirar las cosas cara a cara, de enfrentar la verdad por desagradable que a veces pueda ser. Porque solo cuando yo puedo aceptar conscientemente lo que está metido dentro, entonces conscientemente puedo soltarlo. Es el único camino para soltar. Así que el desprendimiento y el trascender algo pasa siempre por la plena conciencia de ese algo. Si no, ese algo me estará persiguiendo desde el inconsciente y estará afectando mi modo de funcionar. Al principio veo todo como una cosa que pasa. Veo que ante una palabra que alguien decía yo me alteraba. Vuelvo a mirar y vuelve a pasar lo mismo. Entonces se trata de que yo siga observando, de que no me conforme con eso, que siga observando esa alteración, aun cuando ya la haya visto. Cuando aprendo a seguir observando, solo observando, no teorizando, ese mismo fenómeno, lo sigo observando, curiosamente se desarrolla una capacidad de visión en profundidad. Esta visión en profundidad me permite ver lo que hay justo detrás de aquella apariencia. Se va desarrollando la atención profunda. Y la atención profunda trae consigo la realidad profunda de la apariencia del síntoma. Detrás de cada cosa está la causa de la cosa. Yo puedo teorizar y podré equivocarme probablemente, pero si yo miro, entraré en aquello, y para mí será una visión inmediata y evidente. El ver nunca engaña, y por el momento puedo ver poco. Lo que engaña es el interpretar lo que veo. Por eso, desarrollar esta capacidad de ver, de estar atento, es el modo de llegar a descubrir con certeza las cosas. De hecho, se hace lo que no se debe, porque cuando uno es pequeño aprende a funcionar como puede. Lo malo es que después se pasa uno toda la vida funcionando igual, y esto es lo que rompe la unidad. Toda la base de nuestra desgracia es que en sí todo es una unidad real, y el gran drama del ser humano es que dentro de su propia mente, de su pequeña conciencia, divide esa unidad en una dualidad. Dualidad que a su vez trae consigo numerosas subdualidades. La dualidad es el conflicto. La unidad es la solución. Cuando yo digo que a la persona se le impone un modelo y lo acepta, en ese momento está creando en su mente una dualidad, porque cristaliza un concepto y el instante que debería ser del estímulo y la respuesta formando una sola unidad, un solo continuum, se interrumpe y entonces es el estímulo en relación con el modelo y la respuesta en relación con el modelo. Lo que debiera ser un fluir único, un flujo y reflujo, entrada y salida en un solo movimiento, se convierte en una entrada con un tope, en un análisis, y se crean dos mundos dentro de la propia mente. Entonces es esta cristalización que es el resultado de toda idea aceptada, de vivir en función de ideas aceptadas, lo que está creando la dualidad, creándola artificialmente, porque de por sí no existe. Cuando todo yo soy respuesta, cuando todo yo soy parte integrante de lo exterior,
es decir, forma una unidad con lo exterior, desaparece el estado de víctima y verdugo. Es una sola conciencia la que está ahí. Cuando yo estoy en conflicto en mi mente, ya estoy separando la idea de una cosa con la idea de la otra. Este es todo el problema. Y es esta la base de todo proceso. Realizarse no es nada más que normalizarse. En la medida en que creemos ser este cuerpo físico, es evidente que toda seguridad es relativa, porque al final acaba mal la historia siempre. Toda seguridad es momentánea, provisional. Si uno se da cuenta de que no es el cuerpo, entonces la seguridad será otra cosa distinta. Y ahí está uno de los factores fundamentales de descubrir la propia identidad. Cuando descubres que tu identidad no tiene nada que ver con lo que nace ni con lo que muere, que lo que eres es algo de por sí invulnerable, entonces llegará el descubrimiento de la auténtica seguridad. La conciencia tiene la capacidad de que cuando ve una cosa como ilusoria, la suelta. Es decir, cuando ve una cosa como error, deja de estar apegado a ella. Los miedos suelen ser todos ellos un apego a creencias de peligro que en un momento parecieron ser o fueron y que persisten dentro de mí porque yo los enterré, no quise saber nada. Entonces, cuando se actualizan, se toma conciencia, se ve a la vez el miedo que hay y a la vez lo infantil y lo irrazonable del miedo, y esto hace que de por sí se suelten. El autodescubrimiento es una especie de purgatorio por el cual lo encubierto ha de ser descubierto. Es un poner a la luz para que todo se ilumine, para que todo sea luz. Mientras haya en nosotros zonas oscuras que no queremos saber, esas zonas oscuras serán nuestro infierno. Uno puede vivir más o menos compensado con los miedos dentro, ocultos. Pero llega un momento en el que te encuentras tan mal, o llega un momento en el que ves tan claro, que estás viviendo en un error completo. Entonces esto tiene más fuerza que el miedo a pasarlo mal. Todo aquello que no aprendemos por discernimiento, lo aprendemos por sufrimiento. Cuando el cuerpo responde paralelamente a la mente y se soluciona el problema en la mente, suele remitir, sobre todo cuando no se trata de procesos irreversibles, suele remitir los síntomas físicos. Un problema no es un dolor físico. Un dolor físico es un síntoma. Y si la causa es un miedo cristalizado, es una consecuencia. Por lo tanto, lo mismo que vino como consecuencia, se irá como consecuencia. Un miedo, o contraerte, rechazando el vivir, o sentir ese miedo, son dos posturas. Aquí lo que se trata es que yo aprenda a mirar lo que hay, a aceptar que eso está ahí y por qué está ahí, atreverme a sentirlo. Ahora, una cosa es sentirlo y otra cosa es exteriorizarlo. Interiormente es que acepto lo que hay. Pero esto no quiere decir el que justifique que yo haga exteriormente disparates para dar salida a mi agresividad o a mi miedo. Exteriormente yo tengo la responsabilidad de controlar mi comportamiento, pero interiormente yo puedo vivir lo que hay, sin engañarme, sin huir de ello, sin taparlo con otras cosas. Es porque tenemos miedo de lo desagradable que reprimimos. Reprimimos no solo de cara al exterior, reprimimos al no querer sentir interiormente lo desagradable. Entonces tenemos que aprender a aceptar que si lo desagradable está ahí, lo correcto es que yo lo viva, no que lo busque, pero que no lo rechace. Uno puede ir aceptando lo desagradable en la medida en que se va sintiendo más fuerte interiormente. A la vez que vamos aceptando lo desagradable, esto nos va fortaleciendo más interiormente, pues está ejercitando su energía de resistencia en este caso. En la medida en que voy mirando lo que hay y en la medida que lo voy sintiendo, voy descubriendo su naturaleza, de qué está hecho.
Porque cuando yo voy comprendiendo de qué está hecha la cosa, surge la capacidad de soltar aquella cosa. No tenemos que confundir el pensar con el estar atentos. Si pienso, pienso. Si estoy atento, estoy atento. Ahora, si queriendo estar atento resulta que yo estoy pensando, entonces tengo que estar atento a qué estoy pensando. Aplicar la atención al hecho concreto de que estoy pensando. Con el pensar no descubrimos, con el mirar sí descubrimos. Cuando yo estoy mirando, observando con interés qué es lo que pasa, a la vez que estoy viviendo sobre la marcha, porque si yo paro y empiezo a mirar no veré nada. Hay que mirar mientras las cosas funcionan, que surgen de dentro los miedos, que surgen los problemas que hay. Yo voy descubriendo pues qué está pasando, qué dinámica está siguiendo, qué estrategia estoy siguiendo en todo. Me daré cuenta de que huyo de una situación. Me doy cuenta de que tiendo a agarrarme a unas ideas, a unos recuerdos, a unos aspectos de la situación. Iré descubriendo ahí unos factores que si los miro, veré que es todo un tinglado coherente, que es todo un argumento en acción. Hemos aprendido a responder de una manera condicionada. Cuando era pequeño aprendí a llorar ante las cosas desagradables y entonces he adquirido el hábito de que ante lo desagradable lloro. Si lo que aprendí es a revolverme contra, entonces ante cada cosa desagradable he adquirido el hábito de revolverme contra la persona o la situación. Todas estas cosas las aprendemos y luego funcionan ya por su propia cuenta. Todas las respuestas que estamos teniendo ahora, si no estamos muy despiertos, inevitablemente son respuestas que hemos aprendido anteriormente. De hecho, es el pasado que está viviendo en nosotros, no somos nosotros que estamos viviendo en presente. El pasado está funcionando de una manera mecánica. A tal tipo de estímulos, tal respuesta. Por eso es tan fácil manejar a la gente. Si quieres que sonría, dile que es una persona estupenda. Si lo quieres enfadar, dile que es un estúpido o un ignorante. No falla, puntería seguro. O sea, es como una de esas máquinas que si quieres un Chester, pone las monedas ahí y sale un Chester. O sea que la persona está funcionando como una máquina. Funcionar como una máquina inconscientemente es lo más opuesto a la autorrealización, que requiere una plena lucidez, una plena conciencia de todo lo que está pasando. Si yo no estoy presente allí, viendo lo que pasa y determinando mi respuesta, ¿quién está viviendo en aquel momento? Nadie, es un cuerpo por alquilar, está vacío. Si están atentos y observan, verán qué disgustos se van a llevar. Por eso nuestra vida está funcionando en círculo, prácticamente cerrado. Se están repitiendo las situaciones y siempre me enfadan las mismas cosas. Y siempre ocurren las mismas cosas que me enfadan. O al revés, siempre disfruto de la misma manera y tiendo a crear artificialmente las mismas cosas para disfrutar de la misma manera. Nuestra vida está hecha de una serie de hábitos, de un disco que va dando vueltas, girando y girando. En la medida en que yo esté despierto, veré que yo tengo la opción de poder elegir mi respuesta de poder, crear mi respuesta y romper ese círculo de hábitos. Y entonces veré que en cada instante, sea cual sea la situación, yo responderé con lo mejor de mí mismo. En lugar de seguir funcionando mecánicamente con enfado o con tristeza, o depresión como siempre, si yo estoy dispuesto, veré que una situación que antes provocaba en mí una reacción de enfado, ahora puedo adoptar una respuesta totalmente distinta, de sentirme a mí mismo. Seré yo quien estaré creando la respuesta por mí mismo,
porque decido vivir en acto el potencial que soy, energía, inteligencia y amor-felicidad. Actualizar eso y actualizarlo porque me da la gana. Si yo no lo actualizo, nadie lo hará por mí. Las respuestas dependen de mí. En cambio, no dependen de mí las situaciones. Por eso es tan importante la atención, porque me permite estar más allá de los mecanismos que están funcionando automáticamente. Contesto así ante cada situación lo que yo quiero contestar, no lo que el otro provoca automáticamente en mí. La respuesta óptima siempre es aquella que moviliza en mí el máximo de mi energía interior, de mi afectividad interior y de mi inteligencia. En la medida en que yo hago eso, yo crezco más y más, yo me actualizo más y más. Y voy acercándome más y más a la plenitud correspondiente, y voy eliminando todo lo que son problemas derivados de la falta de actualización. Sobre todo lo importante es que empiece a ser yo mismo, libre de condicionamientos interiormente. Entonces es cuando hay posibilidad de que yo llegue a descubrir mi fondo, mi realidad. El camino está abierto. No hay nada que justifique, nunca, que yo viva cada vez más y más lo que soy. Si viviéramos nuestra energía al servicio de la inteligencia del amor y de la alegría, es decir, movilizáramos la energía junto con la inteligencia y la afectividad, cada vez nos sentiríamos más fuertes y cada vez tendríamos menos necesidad de defendernos o atacar. Pero, como la energía no se vive porque se tiene un modelo de ser persona muy educada y muy bondadosa, y entonces la energía no tiene lugar en esto, entonces la energía no crece, y al no crecer nos sentimos más fácilmente vulnerables. Entonces necesitamos protestar o defendernos, y entonces sale siempre la energía como yendo a las malas. Si la energía funciona yendo a las buenas, en todas las partes gozosas y positivas de la vida, como seremos más fuertes, no viviremos el problema de tener que defendernos o sentirnos atacados constantemente. Siempre somos víctimas de lo que no hemos desarrollado. Aquello que no he desarrollado me hace vulnerable, sea lo que sea de las tres cualidades: energía, inteligencia o amor-felicidad. Si quieres saber qué te falta desarrollar, tienes que mirar qué es lo que te hace sufrir en tu vida diaria. ¿Te hace sufrir la violencia de los demás? No has desarrollado tu propia energía combativa. ¿Te hace sufrir el aislamiento, la incomprensión afectiva, la no aceptación en el sentido afectivo? No has desarrollado la propia afectividad activa. Es importante averiguar ¿qué es lo que en nosotros está necesitando más desarrollo? Lo que me hace sufrir me está indicando lo que hace falta desarrollar. Yo, como ser concreto, soy lo que he vivido como experiencia activa. Esto lo podemos llamar el yo experiencia. Yo me he configurado de acuerdo con lo que he ejercitado de un modo particular, como lo he ejercitado. Cada uno de nosotros está hipnotizado con unas ideas y ese es el límite. Y eso está en mí. Si no, la persona no se viviría nunca como una conciencia limitada. La persona se vive como conciencia limitada porque, a la vez que está viviendo un límite, a la vez está más allá de ese límite. Y ese contraste entre la conciencia limitada y una conciencia mucho más amplia es lo que da la conciencia subjetiva de limitación. Si no hubiera eso, la persona no se viviría a sí misma como limitada. Viviría el 100% de su responsabilidad en cada instante. Y aunque objetivamente comparada con otra fuera menor la respuesta, la persona lo viviría como su totalidad real y no como una conciencia del límite. Solo se puede uno desarrollar y crecer cuando uno está fuera de todo condicionamiento, cuando uno se siente libre. Libre quiere decir liberado de condicionamientos.
La libertad depende del grado de lucidez. Si nos viéramos, nos observáramos a nosotros mismos, por ejemplo, llorando, y repitiendo lo mismo de siempre, observaríamos qué es lo que realmente nos duele y no lo que parece que duele. Si tuviéramos esta actitud de lucidez, de presencia, entonces el llanto no podría repetirse. El estar presentes alteraría el círculo cerrado. Ahí está el camino de salida. Pero si uno está llorando y no se observa, no se da cuenta, esa mente está cerrada, y además esto se puede notar porque hay una contractura en la frente. Esto impide que uno sea testigo lúcido de lo que está pasando en uno. Lo mismo pasa cuando uno se alegra. Si miramos, veremos que nuestra vida está hecha de estilos. Decimos, es mi estilo, como si fuera una marca de moda. Pero en realidad, este estilo no es más que un resultado mecánico, tipificado. Siempre respondemos del mismo modo. La persona que es capaz de vivirse de un modo fresco, nuevo y por lo tanto con un tipo de respuesta siempre nuevo, es algo a descubrir en cada instante. Eres un foco de energía, inteligencia y amor-felicidad. Lo auténtico es vivir la fuente que produce el gozo y no el producto. Todos los problemas tienen su origen en la mente. Pero a veces no se ven como si su origen estuviera allí, porque tienen su manifestación en lo emocional o en lo físico. El miedo, que es el más generalizado de todos los males, nace propiamente en la mente. El miedo siempre es la amenaza que yo siento a lo que creo ser. Esta amenaza a lo que creo ser se produce en la mente, aunque luego se manifieste como un estado emocional desagradable, y que este miedo se traduzca luego en actitudes crispadas de movilización o actitudes de huida. Muchas personas toman estimulantes porque sienten que les falta energía. Pero su problema no es realmente la falta de estimulantes. El problema es que hay un bloqueo de energías. Y la solución está en disolver el bloqueo, no en mantener el bloqueo y encima agregarle un estimulante. Pero como vivimos con una falta de contacto con lo que sucede en la mente, entonces uno no sabe de qué va. Es como si uno fuera un extraño para consigo mismo. Cuando somos pequeños, se nos va educando, se nos va diciendo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. El niño va aprendiendo eso que se le enseña, pero no solo lo aprende, sino que lo acepta tal como se le da. Lo acepta como la verdad. El niño ve que si hace aquello le sonríen, y si no lo hace, le castigan. Va adquiriendo una condición de que él vale en la medida que él es el modelo. El niño se identifica a sí mismo como valor, en tanto que modelo, del modo particular de ser. El niño no se siente aceptado por el hecho de que él es él, de que él es un ser, de que él es un foco de inteligencia, de amor y de energía, de que él es una individualidad central, aparte de cualquier modo de ser, sino que aprende que se le valora en la medida que él es de un modo particular de ser. El niño va aceptando esta idea que se le da, de que él no vale como ser, sino que lo que vale es su modo de ser. O sea que él no es, él es bueno o malo, él es listo o tonto. Pero el ser, él es, eso no existe, no tiene ningún valor. El ser surge del fondo, en cambio el modo de ser surge de la mente concreta. Por lo tanto el niño necesita retener ese modo de ser con su mente concreta, porque eso es lo que le han enseñado, que es lo que vale. O sea que él se ha desconectado de su fondo natural de funcionar. Es decir, que se desconecta de su propia energía vital, donde surge su capacidad combativa, su capacidad de jugar, de expresar, su propia conciencia de seguridad. Se desconecta de su fondo afectivo, desde donde está fluyendo toda su capacidad de amar y gozar. También se desconecta de su fondo mental, donde el niño tiene la capacidad de ver por sí mismo y de actuar en función de lo que ve. O sea, se desconecta de su capacidad de evidencia.
Entonces todo él empieza a vivir a partir de esa fachada, del modo de ser. Seré del modo que me dicen porque sólo así conseguiré aprobación, aprecio, seguridad. Todo eso de lo que se desconecta de ese fondo de felicidad, de ese fondo de seguridad, de ese fondo de evidencia, al no vivirlo él directamente, lo proyecta hacia el exterior. Entonces exigirá del exterior que éste le dé felicidad, seguridad, la información que ha de aceptar. Es decir, que uno se desconecta del fondo, que es desde donde surge todo lo que soy capaz de vivir, para instalarse en esta mente externa y convierte esta mente externa en un centro artificial. Entonces estamos tratando de ajustar nuestro comportamiento y nuestras respuestas para que estén de acuerdo con el modelo. O sea que la mente es un centro alrededor del cual se va tejiendo, se va estructurando todo el modo de valorar de uno. El niño proyecta al exterior lo que corresponde a su fondo, al no vivirlo directamente en el fondo, pero al existir en él la necesidad de vivirlo, lo proyecta al exterior. Por eso exige que los demás le den seguridad, felicidad y certeza. Él se ha desconectado del fondo para asegurarse este afecto y aceptación del exterior. ¿Qué pasa cuando el exterior, en un momento dado, por lo que sea, no le da felicidad, seguridad y certeza? El niño se ha desconectado de su fondo, de donde podría surgir la respuesta natural, óptima a cada situación. Está viviendo en su centro artificial, pero el exterior le niega el afecto, la certeza y la seguridad. Entonces, este niño se encuentra sin soporte central y sin soporte exterior. Se encuentra totalmente aislado, desconectado, en una soledad total. Este es el estado de angustia fundamental. Esta angustia es triple. Hay una angustia mental, de que él creía que actuando de un modo obtendría seguridad. Si soy bueno me querrán, pero a veces él cree ser bueno y las cosas no funcionan bien. Entonces el niño tiene como una inseguridad total en el aspecto mental. No sabe. Aquello que le parecía claro, aquella información que se había formado falla. Es lo que luego se vive como la angustia de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué he de ser yo? Hay una angustia afectiva también. El niño se vive en una angustia de abandono, de soledad, de frustración afectiva. Y el otro aspecto de la angustia es el de energía. A causa de esta angustia de identidad y de esta angustia afectiva, el niño se siente impotente. Siempre está esta triple angustia. Lo que pasa que en unos casos se manifestará más en unos aspectos que en otros. La angustia de identidad, la de abandono y la de impotencia. Esto se experimenta y se ve en esos momentos que el niño tiene un llanto desbordante. Muchas veces los padres utilizan esta angustia para lograr la obediencia. Si no haces esto, no te quiero. Porque para los padres es más importante el modo de actuar que el ser que el niño es. Porque los padres se viven también de esa manera. Los padres quieren ser buenos padres y ser buenos padres es que el niño se porte bien, que siempre esté limpio. ¿Qué hace el niño en esta situación de angustia? Pues hace lo que puede para salir de esta situación de angustia, lo que está a su alcance. Buscará una solución para huir de este estado inaguantable de angustia. En el aspecto de identidad, el niño piensa, me quieren porque yo soy bueno, y en la medida en que yo me obligue a ser totalmente bueno, entonces me valorarán. Entonces crea un supermodelo, que es la obligación de ser siempre totalmente bueno. Esta idea le atenúa la angustia, porque le abre como una esperanza. El niño se adhiere a esa consigna que se convierte en un modelo para el futuro, ser totalmente bueno. Ahí tenemos a las personas que están viviendo toda la vida tratando de ser totalmente buenas. Estas personas se sienten compulsivamente obligadas a ser buenas, porque si no son buenas surge esta angustia.
Por eso, cuando la persona que está jugando a ser buena resulta que se equivoca, que falla, le viene la angustia, en forma de remordimiento, culpabilidad, etc. O puede ser que el niño reaccione al revés y piense, yo he sido bueno y no me han comprendido, me han fallado. El niño protesta, siente una rebeldía. A más rebelde, más siente que se atenúa su angustia. Al vivir la protesta, al vivir el rechazo, se siente más afirmativo el mismo y la angustia tiende a disminuir. O sea, que es un modelo de sentirse fuerte y esto creará un estilo de vida, ir a la contra de la situación, de la autoridad, de lo exterior. Es una personalidad reactiva que en la medida que se opone se reafirma. Hace esto para asegurarse de que haya alguien que lo quiera. Desarrolla las artes de seducir al otro, cómo conseguir que el otro me quiera, la necesidad de tener un peluche con el que va a todas partes, que es el símbolo de que éste me quiere, no me falla. Surge la necesidad, la exigencia de conseguir que alguien me quiera. Esto luego se vivirá como un simulacro del amor. Es el que dice, yo quiero mucho a la gente, pero en realidad lo que quiero es que me quieran. Quiero a los demás en la medida en que me quieren. ¿Las quiero a ellas o quiero su amor? Si el otro me falla, todo ese amor se convierte en resentimiento, en protesta o en odio. Lo cual quiere decir que yo no quería a esa persona, lo que estaba era pidiendo su afecto. Cuando esa persona me falla, me hace surgir mi angustia de niño. Eso es amor egocentrado. Yo quiero aquello que me hace sentir bien a mí. Me quiero a mí a través de aquello, y por eso cuando aquello me falla, me siento desamparado. El amor real consiste en querer el bien del otro, no en querer que el otro me esté dando a mí bien. Por eso socialmente, cuanto más lloramos cuando perdemos a alguien, parece que más lo queremos. Todo camino espiritual es bueno, en la medida en que te permite que te enfrentes con tu error. Tiene que haber un trabajo de autodescubrimiento. La realización es llegar a descubrir lo que soy detrás de lo que he puesto yo encima. Es un descubrimiento, no es una adquisición. La realización es quitar todo lo que he ido poniendo encima, creencias, ideas, emociones, hábitos. Detrás de todo eso estoy yo realmente, lo que yo soy de un modo natural. Todo esto que he montado se puede desmontar de muchas maneras. Todas las maneras incluyen enfrentarse con ellas. La autorrealización es muy simple, es quitar todo lo que es complejo. Por eso la realización se llama liberación. Liberación de todo lo que me está condicionando, de todo lo que me está atando. Vamos a hablar de la angustia de impotencia en el aspecto energía. Esta generará en mí la necesidad de afirmarme como persona fuerte. ¿Y cómo puedo ser fuerte cuando de hecho me estoy viviendo como un desgraciado? Pues solo hay un modo, imaginativamente. Empiezo a imaginar y empiezo a juzgar. Entonces yo utilizo mi mente y mi imaginación como una herramienta para vivirme como una persona fuerte, para huir de mi angustia de sentirme impotente. Y entonces sueño en que un día llegaré a ser muy fuerte, muy valioso, muy poderoso, o sueño con unas venganzas. Sueño, de un modo u otro, con llegar a ser una persona fuerte y a la vez estoy utilizando la mente para juzgar al otro, condenarlo, para minimizarlo. En la medida que en la mente yo estoy negando el valor del otro, me estoy afirmando implícitamente a mí que me sitúo por encima, ya que lo juzgo y lo condeno. Se está utilizando el pensar como herramienta de poder, y de ahí viene la necesidad de estar juzgando y pensando tanto. Por eso, cuanto peor nos sentimos, mayor será la necesidad de juzgar y condenar. En cambio, cuando nos sentimos felices, no sentimos necesidad de juzgar y condenar.
La mente está cumpliendo con esta función simbólica de sentirse poderosa, teniendo continuamente una actitud de juicio. Constantemente estoy evaluando a las personas porque eso me mantiene a mí con una sensación de ser yo, más fuerte en relación con el otro. Por eso vemos que todo el mundo está juzgando a todo el mundo. Todo esto es para que uno lo mire en sí mismo y lo descubra en sí mismo. La vida no solamente soy yo. La vida es una participación con todos los demás. Por eso, el poder armonizar lo que es mi exigencia personal con lo que es mi exigencia social es el arte de vivir en el sentido más horizontal. Pero cuando prevalece el aspecto personal, se lo llama egoísmo. Y puede adoptar cualquiera de las formas que empiezan por ego. Este buscar el bien personal es malo socialmente porque no afirma, no permite la participación de todos. No hay cosas que sean buenas o malas. Solo cumplen la función de bien o función de mal. Primero, desde niños se nos impone un modelo de cómo debemos ser. Y luego se nos juzga de acuerdo o no a la obediencia de este modelo. Entonces, no se nos dice, tú has hecho una acción torpe, sino que se nos dice, tú eres torpe, tú eres tonto. Se nos juzga por el acto cometido. Se nos define de acuerdo a nuestros actos. Se nos define de una manera que no tiene nada que ver con nosotros. Desde niños ya se nos va imponiendo esa idea de que somos buenos o malos según obedecemos el modelo. Se nos impone una idea, un concepto de nosotros mismos y se nos dice que ese concepto es lo que somos. Es decir, que nos formamos la idea de nosotros mismos de lo que somos de acuerdo con ese juicio que hemos recibido del exterior. Solo estamos hechos de energía, de inteligencia y de amor. Es solo cuando nos comparamos con otros que creemos ser otra cosa. Es decir, que lo importante es cómo somos, no lo que somos. Aprendemos a definirnos en virtud de ese cómo y vivimos como ese cómo, como si fuera nuestra naturaleza. No somos un cómo, somos un quién. El cómo es variable. Es un modelo de algo, es un modo de ser. Nos confundimos con los modos. Nos identificamos con ese juicio que se ha hecho de nosotros y vivimos como si esa fuera nuestra identidad. Al creer que esta es nuestra identidad, ya no podemos aceptar ninguna identidad más allá de eso. Esto es la expulsión del paraíso, haber salido de nuestra naturaleza central y vivirnos desde nuestro modo particular de ser, bueno, malo, gordo, flaco. Como nadie vive su realidad profunda, todo el mundo se confunde con sus modos, con sus modelos. Como este modo de ser, la idea que se me da, el yo-idea, siempre tiene un carácter limitativo y no corresponde a la plenitud natural, esto siempre crea un contraste. El yo-idea siempre me viene pequeño, siempre me dice, no eres demasiado algo, te falta, no eres como deberías ser. Entonces, este contraste entre esa demanda de plenitud y el yo-idea que yo acepto, crea la necesidad de crear un modelo ideal para el futuro. Siento que no valgo, pero al mismo tiempo siento que hay una demanda de ser aceptado, de ser aprobado. Entonces genero un proyecto de mí mismo en futuro. Llegaré a ser muy importante. El yo-idea genera automáticamente un yo-ideal. Llegaré a ser. La misma fuerza con la que vivo la limitación del yo-idea es exactamente la misma fuerza con la que yo me adhiero al yo-ideal. La misma fuerza que me hace rechazar el que yo no valgo es la que se convertirá en fuerza o necesidad de llegar a valer. El modelo ideal es siempre. Si el yo-idea es negativo, el yo-ideal será siempre inverso al yo-idea. Si el yo-idea es positivo, pero limitado, entonces es una ampliación total, llegaré a ser totalmente. Esto se convertirá para mí en lo más importante en mi vida. Toda mi vida tenderá a tratar de realizar ese yo ideal para ser feliz. Lo que en el fondo estoy creyendo ser de mi infancia, que ha generado un ideal, ese será el sentido de mi existencia. Quiero llegar a ser muy importante en la medida de que en el fondo me estoy sintiendo inútil.
Quiero llegar a ser muy fuerte en la medida en que en el interior, en el yo infantil, me estoy sintiendo débil. Esta trayectoria por la cual yo estoy constantemente tratando de llegar a algo que me complete, que me haga vivir una plenitud en un sentido u otro, hace que en cada momento yo adopte unas actitudes que hacen que yo responda de un modo u otro. Todo esto está creando un estilo propio, está creando un personaje. Es como si a uno lo pusieran en un escenario y le dijeran: mira, tú parte del hecho de que eres pobre y por eso eres menospreciado. Pero un día, a través de tu talento y esfuerzo, llegarás a ser muy rico y admirado. Entonces toda la vida es como una escenificación de este argumento. Lo que es argumento de toda la vida quiere decir que es argumento de cada instante de nuestra vida. Todo aquello que vaya a favor de mi yo ideal lo viviré como bueno, como satisfactorio. Todo aquello que vaya en contra de mi yo ideal lo viviré como malo, como negativo. Así es como vivimos la vida, no tal como es, sino como la ve cada uno desde su propio personaje. Este es el argumento secreto de cada existencia. Reeducación del inconsciente. La acción sobre el inconsciente se divide en dos clases de trabajo muy específicas. La primera forma de trabajo es que yo cambie las ideas o creencias que hay en el inconsciente. O sea, que yo reeduque ese inconsciente. La segunda parte es que yo liquide todas las situaciones que han quedado pendientes en el inconsciente. Son dos trabajos distintos. Una cosa es cambiar las ideas, reeducar, limpiar el error, los errores que hay. Y otra cosa es permitir que todo lo que hay inacabado o retenido en el inconsciente se actualice, se liquide. Veamos cómo reeducar el inconsciente. De hecho, ya no haría falta explicarlo porque es natural, es evidente. Si miráis y reflexionáis sobre todo lo que ya se ha explicado. Nuestro inconsciente, en el fondo, es como nuestra personalidad infantil. Es la personalidad infantil que ha aceptado unas ideas, unos modos, y sobre estas ideas que ha aceptado, luego se han ido añadiendo otras. Pero básicamente viene definido por esto, por la mentalidad infantil que está persistiendo y actuando en nuestro fondo. Cuanto más profunda es una cosa, quiere decir que es más antigua. O sea que lo mismo podemos hablar en términos de tiempo, la infancia, cuando yo era pequeño, que en términos de profundidad psicológica. La profundidad psicológica se puede ver como presente ahora. Decir lo profundo psicológico es lo mismo que decir lo que me pasó cuando yo tenía 4 años, 3 años, 6 años. Son dos modos de hablar de lo mismo. Es como el árbol se va formando por capas superpuestas, y así es lo mismo ver el presente como profundidad del tronco que hablar del tiempo. Por eso, el trabajo se puede hacer en términos de tiempo o se puede hacer en términos de presente, da igual. El trabajo base consiste en que, en momentos en que yo tenga mi conciencia, diríamos adulta, tranquila, relajada, por ejemplo, en los momentos que estoy descansando, antes de dormirme, que mi conciencia actual crítica, la que razona, la que quiere, esté tranquila, entonces es cuando hay mayor permeabilidad, mayor acceso a estas zonas profundas o a esta situación de la infancia. Entonces, manteniendo ese estado profundo y dirigiéndose al aspecto más profundo o dirigiéndose al aspecto infantil, evocando cuando uno era un niño o una niña muy pequeño, hablarle y decirle lo que es la verdad. Decirle: mira, tú no eres ese niño o esa niña que ahora se vive de esa manera desgraciado o triste, sino que realmente lo que tú eres es un foco inmenso de energía, un foco inmenso de felicidad y amor, y un foco de inteligencia. La vida es aprender a responder desde la inmensidad de inteligencia, de amor y de energía, de ir respondiendo a las situaciones de la vida, de ir creciendo, poniendo en marcha esa energía, inteligencia y felicidad. Por lo tanto, tú, como identidad, no eres el niño que crees ser,
Eso es la idea que has adquirido, es lo que ha venido del exterior. Tú, como identidad, eres el verdadero sujeto, el verdadero yo, ese triple foco de luz, inteligencia, de amor, de energía. Se trata de ir diciéndole eso con mucha calma, pero con mucha claridad y mucha sinceridad. Es exactamente lo que le diríamos a un niño pequeño que estuviera muy preocupado con sus problemas y con sus malestares, y que tratásemos que entendiese algo nuevo, que descubriera algo nuevo, que no se confundiera solo con la parte externa, que despertase a su dimensión auténtica central. Es la mente, porque se ha estado manteniendo atenta solo al exterior, que ha ido adquiriendo únicamente ideas del exterior, y en la mente hay solo esta creencia. Es preciso que la mente aprenda a abrirse al fondo que es, y que aprenda a reconocer ese fondo, permitiendo que ese fondo vaya respondiendo más y más. Es una reeducación de la mente y se trata de repetir eso que he dicho más o menos una y otra vez con calma. No hay que darle grandes argumentos, no hay que convencer a base de argumentos. Simplemente es mostrar de una manera explícita la verdad, de una manera simple y clara la verdad, una y otra vez, tratando de sentir, de evocar con claridad lo que se corresponda a cada foco. Si yo digo que es claridad, inteligencia, que no me quede solo con la palabra inteligencia, sino que evoque el estado de claridad y lucidez, porque el inconsciente entiende más esas sensaciones, esas evocaciones vivenciales que los conceptos. Cuando yo digo que es un foco de amor-felicidad, que yo evoque la capacidad que hay en mí de sentir amor y felicidad. Es un foco del que sale eso y mucho más. Y todo ello hay que repetirlo una y otra vez. Una vez que hayan pasado entre 5 y 8 minutos, con mucha calma, instruyendo a la mente, entonces en un segundo tiempo que viene a continuación, sin interrupción, se trata de imaginar a ese niño como debe o puede responder a las situaciones, pero viviendo ya como un foco. O sea, ¿cuál sería la respuesta a las situaciones si yo me viera como plenitud de amor? Viviendo desde mi conciencia profunda, no solo pendiente del exterior, sino viviendo desde mi fondo, y así viviendo lo exterior desde ese fondo. Entonces veréis que una situación, que puede ser de bronca familiar, por ejemplo, si yo estoy evocando en mí una vivencia interior muy distinta, provoca una respuesta gozosa, por lo que uno no queda traumatizado por aquello, porque la respuesta siempre será de energía, de amor, felicidad y de comprensión. Se trata, por un lado, de entender de un modo claro, y por otro lado, a continuación, de evocar con claridad la expresión concreta en las situaciones diarias del niño. Este trabajo debe hacerse incansablemente. No es un trabajo para hacerlo 2 o 3 días. La reeducación de la mente infantil requiere meses de trabajo diario, porque la eficacia depende de la profundidad del estado que se consiga evocar, y esa profundidad no se alcanza de entrada. Y a veces hay días que se alcanza y al día siguiente no. Solo la persistencia, el trabajo perseverante, va permitiendo ir ganando una mayor profundidad. Es un trabajo para hacer sin ponerle tiempo. Tan solo este ejercicio, hecho persistentemente con sinceridad, producirá cambios inmensos, cambios que vendrán de un modo muy sutil, pero que serán, a veces, en algunos momentos dados, como aparatosos, porque estamos cambiando la base de nuestro funcionamiento automático. Hasta ahora han funcionado automáticamente los miedos, las rebeldías, la autoprotección, la huida, etc. Y eso está metido en nosotros y sale sin que uno se dé cuenta. Entonces, en la medida que se va cambiando esa mentalidad infantil, se manifiesta porque donde antes había una huida, ahora de repente surgirá una actitud espontánea o de gozo o de ira por otra cosa, de hacerle frente. Se irán produciendo cambios que no necesitan ser exteriormente ni rápidos ni aparatosos, pero se notará que hay un coeficiente de positividad que va aumentando.
Liquidación de situaciones pendientes. Luego hay otro trabajo importantísimo a hacer y necesario, que si no lo hacemos en un momento u otro nos será impuesto. Es el aprender a liquidar todas las situaciones pendientes. La mente debiera funcionar como un registro y un transformador de entradas y salidas. Percibo una situación que llega hasta el fondo, la mente entiende el significado de la situación y provoca una respuesta del fondo total a la situación. Así es como debiera funcionar la mente, como funciona la mente cuando se ha hecho trabajo. En cada momento hay una entrada hasta el fondo y una salida desde el fondo totalmente completa, adecuada a la situación. Es decir, que la situación no deja residuo porque la respuesta es completa. Eso es lo que le ocurre al niño pequeño y es lo que les ocurre a los animales en general. Pero precisamente el proceso en la infancia por el cual yo me adhiero a un modelo que trato de cumplir y luego me identifico con la idea que me hago de mí, hace que haya un montón de cosas que yo no puedo expresar o que trato de no admitir. Interviene una censura constante, lo mismo de lo que me viene del exterior que de lo que tiende a salirme del interior. Todo esto hace que ese funcionamiento libre y completo, total, deje de funcionar así y entonces vayan quedando dentro de nuestra mente profunda una cantidad, sea de ideas, sea de emociones, sea de energía vital, en forma de protestas, en forma de resentimientos, en forma de deseos, en forma a veces de ideas muy buenas, de aspiraciones muy buenas. De manera que lo mismo hay cosas que en el lenguaje corriente podemos llamar buenas como malas, que han quedado dentro, porque la censura no ha permitido que salgan. Y eso hace que haya unas situaciones que han quedado interrumpidas, que han quedado a medio vivir. Y esas situaciones a medio vivir están empujando desde dentro para acabarse de vivir, porque lo natural es la vida total. Cuanto más cosas hay, mayor es el esfuerzo que he de hacer para evitar que salgan. Lo cual equivale a decir, cuantas mayores presiones tengo, con mayor tensión vivo. Porque ese esfuerzo para que no salgan es el que crea la tensión mental, tensión emocional y tensión física. Yo no tengo libre acceso al fondo central que soy si no limpio, si no vacío, si no liquido todas esas cuentas pendientes que hay en mi interior, y esto es una necesidad natural. Yo puedo vivir con todo eso a cuestas, pero un día u otro, aunque sea al dejar el cuerpo físico, todo eso tendré que revivirlo en un intento de liquidarlo. Y eso es lo que constituye los estados post-mortem, que se llaman a veces de cielos o infiernos intermedios o el purgatorio. Es revivir todas las cosas que están pendientes, porque entonces desaparece la censura. La capacidad de censurar, o por lo menos disminuye mucho, y todo lo que está dentro empujando tiende a salir. De cara a la realización, esta limpieza es totalmente necesaria para que haya una transparencia y una unidad. Transparencia y unidad en los tres vehículos, vehículo físico, vehículo astral y vehículo mental. Las cosas que no he vivido, que no he acabado de vivir, ¿por qué no las he acabado de vivir? Porque mi mente consciente ha dicho no, porque mi mente consciente ha censurado, ha dicho prohibido. Prohibido sea porque no está de acuerdo con la moral aceptada, sea porque yo tengo miedo de sentirme mal, o porque se opone al modelo ideal que yo me he hecho de mí mismo. Por una razón u otra, la cosa ha quedado interrumpida por un gesto de contracción mental que quiere decir no. El sí quiere decir apertura, el no quiere decir contracción. Se trata de que, viendo la necesidad de vivir toda mi verdad, en lugar de decir no a la situación, yo le diga sí. Se trata del gesto interior por el cual yo acepto vivir todo aquello que está pendiente, sea agradable o desagradable, por una exigencia de vivir toda mi verdad, de ser sincero, de ser yo de una pieza. El modo concreto de proceder es, en la misma situación de tranquilidad inicial que decía para el ejercicio anterior, evocar la situación, una situación que uno recuerde, que sea la más dura,
aquella situación que ha dejado en mí como una carga, un peso, y que de algún modo está lastrando toda mi vida. Tal vez el caso del resentimiento hacia la madre, porque uno no ha recibido el afecto y comprensión que esperaba, sino quizá lo contrario. Y entonces eso es un peso que está dentro. O puede ser cualquier otra situación. Entonces se trata de revivir la situación y revivir la primera, la más antigua, la inicial, la más profunda, si uno se acuerda. Sino partir de lo que uno recuerde y permitir, manteniéndose por un lado muy consciente, permitir que esa situación adquiera en mi mente toda la fuerza que tenía en su momento. Se trata pues de permitir no solamente recordar, sino sentir lo que va junto con el recuerdo. Esta fase del sentir es fundamental. Veréis que cuando uno empieza a evocar la situación y a permitirse sentir, viene inmediatamente una tendencia a cerrar o a reaccionar en contra, que es lo que hemos estado aprendiendo a hacer toda la vida, desde pequeños. Y ahí es cuando, estando alerta, debemos decir no. Ante esa situación no debo quejarme, no debo agredir, no debo cerrarme y huir. Debo vivir la situación del todo y aceptar el malestar que produzca. Es aceptar aquella realidad tal como está grabada dentro. Esto a veces puede ser muy difícil porque dentro puede estar registrado como algo muy penoso, muy desagradable. Y se trata de que en la medida que yo pueda, acepte vivirlo. Aceptar simplemente que no es interpretar, no es justificar. Simplemente aceptar vivir, que es lo que yo no acepté en su momento. Cuando yo voy permitiéndome sentir todo, sin reaccionar agresivamente, sin huir, entonces llega un momento en que, después de pasarlo mal y permitir que este pasarlo mal lo viva abierto, con sinceridad, a fondo, curiosamente desaparece el malestar. No porque yo lo elimine, lo borre, lo inhiba, sino porque desaparece. Cuando yo permito que una experiencia se viva desde el fondo la absorbe y la liquida completamente, tanto la idea como la carga emocional y el dolor. El fondo tiene el poder de absorber y diluir definitivamente toda experiencia. Es porque no hemos permitido que la experiencia penetrara hasta el fondo, por lo que ha permanecido en nosotros. Yo comparo esto con las olas del mar. Una ola no es más que mar, agua que de repente adquiere una forma, que puede ser muy alta y muy violenta, pero que luego revierte de nuevo y se diluye en el mar como mar. Este es el movimiento natural. Del fondo surge la forma y la forma revierte hasta el fondo y se diluye en él. Nuestra identificación con un modelo y la reacción de miedo que se crea cuando no se está de acuerdo con ello hace que cuando surja la ola yo cierre e impida el proceso de que la ola vuelva de nuevo al agua original. Es como si yo hubiese petrificado la ola y hubiera quedado allí fija y por lo tanto impidiendo que el mar fluya libremente. Entonces resulta que dentro estamos llenos de crestas de olas petrificadas del pasado. Se trata de abrir la mente, lo cual quiere decir aceptar vivir la cosa como idea, como imagen, como sentimiento, como dolor, como placer, lo que sea, libremente. Y cuando yo lo admito y me mantengo así, aquello que estaba detenido dentro fluye hasta el fondo y se diluye definitivamente. Este es el trabajo a hacer. Evocar la situación y aprender a aceptar la situación, sobre todo en el aspecto del sentir, hasta que la cosa se asimile del todo. Se nota que se asimila del todo porque luego se evoca la situación y la vivencia permanece en nosotros. Se nota que se asimila del todo porque luego se evoca la situación y la vivencia y permanece en nosotros una paz, una tranquilidad, un bienestar completos. Mientras nos siga despertando resentimiento, alteración o agitación, quiere decir que aquello no está totalmente absorbido por el fondo. Limpiar el inconsciente no es solamente vivir las situaciones conflictivas que uno ha tenido y que han quedado a medio resolver. Limpiar el inconsciente es limpiarlo del todo, porque curiosamente lo mismo
nos quedamos pegados a lo desagradable que nos quedamos pegados a lo agradable. Entonces, cuando ya se ha ido limpiando lo desagradable, que es lo más urgente, viene el ir limpiando lo agradable, y lo agradable son situaciones, experiencias que uno ha vivido, en las que ha sentido de un modo particularmente bien, y aquello queda registrado como algo que está queriendo volver a vivir una y otra vez. Desde el punto de vista del descubrimiento de la realidad aquí y ahora, lo mismo ata el recuerdo desagradable que el agradable, y por lo tanto también hay que liquidar, que disolver todo lo agradable que está pendiente, todo lo agradable a lo que uno queda atado. Si os fijáis, en muchas personas hay la tendencia de ir repitiendo siempre unos hechos que en su momento fueron muy buenos y muy extraordinarios, sea de logros obtenidos en el mundo, sea de experiencias internas. Todo eso hay que liquidarlo. El pasado no existe, por muy bueno que fuera en su momento. Ahora solo es recuerdo, y hemos de estar siempre totalmente libres, disponibles para descubrir la realidad. Vivir la realidad en presente. Por lo tanto hay que quitar ese lastre y todos los lazos que hay dentro. ¿Cómo? De la misma manera que se liquida lo negativo, viviéndolo muy conscientemente, permitiéndote sentir aquello, sin empezar a teorizar sobre ello, hasta que queda diluido en el fondo la satisfacción o la valoración o la seguridad o lo que sea que aquella experiencia trajo consigo. Todo esto, como veis, va en contra de los hábitos generales que tienden a ensalzarse en las culturas. Recordar el pasado, revivir el pasado o darle vueltas al pasado. Todo ese culto al propio pasado, de hecho, no es nada más que estar con la visión impedida para poder ser del todo aquí y ahora. La realidad con mayúsculas solo existe en presente. Nunca la descubriré en términos de pasado ni de futuro. O sea, nunca recuerdos y nunca deseos. Solo se puede descubrir en presente. Y solo cuando liquido interiormente todos los recuerdos, todos los deseos y temores, entonces quedo disponible, quedo libre para descubrir lo que soy detrás de todas mis telarañas mentales. La intuición es una facultad que poseemos todos los seres humanos. Es un medio que nos da acceso al conocimiento, que es necesario en nuestro desenvolvimiento en la vida. Los dominios de la intuición son prácticamente ilimitados. La limitación está solo en nuestra capacidad de sintonizar, de recibir de un modo correcto lo que la intuición nos transmite. Intuición es el nombre que damos a la conexión de nuestra mente personal con la mente universal. En la mente universal existe todo el conocimiento que corresponde a las cosas, a todas las cosas que están siendo y que han sido. Y la matriz de todas las cosas que se irán expresando en el tiempo. No existe nada que esté separado, que exista con independencia de la mente universal, porque toda cosa no es más que la misma mente universal, manifestada en tiempo y espacio. Conocer la verdad de una cosa es conocer la cosa desde la vertiente de la mente universal. De hecho, la mente universal y nuestra mente personal son una sola cosa. Nuestra mente personal es un vórtice, un foco dentro de la mente universal, pero nosotros vivimos solo una pequeña parte de ese foco de conciencia que constituye el hombre. Y además hemos desarrollado solo su vertiente externa, sensorial, y únicamente de vez en cuando tenemos vislumbres de algo superior, de algo más universal. Vivimos entonces estos conocimientos esporádicos del universal como algo extraño a nosotros mismos, porque nos hemos identificado con los conocimientos que manejamos, con los datos de nuestros sentidos. Sin embargo, es tan natural, tan intrínseco, tan inherente a la naturaleza del hombre, este acceso a la mente universal, como lo son los datos que registra a través de su vista y su oído. El hombre se encuentra muchas veces como perdido en la vida, porque se enfrenta con situaciones que no entiende, que no sabe cómo manejar y pueden volverse en contra suya.
En tales casos es capaz de realizar cosas de las que luego se derivan consecuencias perjudiciales. Esto le da ese sentimiento de soledad, de aislamiento, de riesgo continuo que vive. Sentimiento que es muy bueno y muy interesante cuando la persona se enfrenta con situaciones no muy fuertes, pero que resulta dramático cuando las situaciones son realmente importantes y grandes. El hombre no es consciente de que por derecho de nacimiento tiene acceso a todo el conocimiento que es capaz de desear. En realidad, el deseo de conocer y la capacidad de conocer son una sola cosa. El deseo es el anticipo, la manifestación primera de una capacidad incipiente que está tratando de manifestarse, de desarrollarse más y más. A través de su mente interna, el hombre se conecta con esta mente, para la que no hay factores de distancia ni de tiempo. La intuición en nuestra vida nos da caminos para varias cosas. En primer lugar, para aclarar, para ver lo que es bueno en cada momento de nuestra acción cotidiana. Es una guía segura, infalible, para todos los actos de nuestra vida. En segundo lugar, es un medio para conocer la solución de los problemas externos que se nos presentan, sea cual sea la índole de esos problemas. Y en tercer lugar, la intuición es un medio para comprender en profundidad y de un modo viviente a las demás personas con quienes tratamos. Podemos acudir a esa mente universal en busca de solución de todas las cosas que necesitamos saber, sean cuales sean sus campos, su importancia, su momento. No hay límite. Realmente estamos destinados a descubrir un día que el único conocimiento es la intuición y que lo que ahora llamamos conocimiento, es decir, el razonamiento sobre los datos proporcionados por los sentidos, es tan solo un aspecto elemental, mecánico, que no es en absoluto el verdadero conocimiento. Pues conocer algo es conocer la naturaleza interna de ese algo, conocer lo que hace que exista ese algo y conocer ese algo en relación con todas las demás cosas con la que está en contacto, en conexión, en el espacio y en el tiempo. Nosotros, a través de los sentidos, tenemos solo una visión externa y parcial de las cosas, y a través de estos datos externos pretendemos llegar a un conocimiento completo o suficiente de personas, de fenómenos de la naturaleza, de cosas. Y este conocimiento es siempre insuficiente, porque además no es ni siquiera verdadero conocimiento, es simplemente un registro de datos. No nos da el porqué de las cosas, no nos da la razón de ser dinámica, operativa, interna de las cosas. Lo que ocurre es que, en ocasiones, gracias al estudio de los datos y siempre que la persona tenga un verdadero afán de comprender, de descubrir, la persona comprende algo que estaba más allá de los datos, algo que los datos de por sí no le daban. La intuición es una facultad que todos utilizamos en un grado u otro sin darnos cuenta. La intuición no es solamente algo que se manifieste en especiales revelaciones sobre el futuro o sobre el pasado. Es lo que nos da la evidencia del cómo y del por qué profundo de una situación, de una persona o de una cosa, de un fenómeno natural o de una posibilidad de una máquina. En resumen, de cualquier aspecto que pueda existir en nuestra vida. La intuición es infalible porque es el conocimiento que nos viene a nuestra mente personal desde esta dimensión superior o mente universal. Cuando nosotros dudamos de la intuición es porque tomamos por intuición lo que no lo es. En nuestra mente tienen lugar muchos procesos automáticos que están en marcha como consecuencia de las situaciones que hemos ido viviendo sin acabarlas de vivir. Así, todo lo que son cosas agradables o desagradables crean en nosotros un mecanismo automático por el cual tendemos a rechazar continuamente todas las cosas desagradables, eliminándolas de la conciencia y evitándolas en lo sucesivo, y por el cual también seleccionamos lo agradable, tratando de organizar nuestra vida y actividad en torno a eso agradable. Hay pues una constante actividad en nuestra mente, hay un trabajo en marcha, eliminar lo malo y aproximar lo bueno. Esto hace que en ningún momento nosotros estemos en una actitud realmente objetiva para reconocer o descubrir algo nuevo. Estamos constantemente tratando de interpretar tendenciosamente cada cosa, cada circunstancia. No nos interesa el conocimiento en sí, sino solo como un medio para afirmar lo agradable, para rechazar y eliminar lo desagradable. Así aparecen en nuestra conciencia indiscriminadamente tanto lo que son expresiones de nuestros deseos
o procesos mentales inconscientes como lo que son producto de los temores. Ocurre como cuando andamos solos por la noche en algún lugar deshabitado. Si interiormente sentimos miedo, con facilidad confundiremos las sombras con personas ocultas que nos acechan para atacarnos. Veremos peligros por todas partes. Hay aquí una percepción tendenciosa, debido a que proyectamos en lo objetivo toda nuestra subjetividad no realizada o actualizada, no liquidada. El primer requisito para que seamos sensibles y receptivos a la intuición será creer que existe realmente ese nivel de conciencia y de conocimiento. Segundo, que valoremos más la verdad, que espero que me venga a través de la intuición, que lo que son las formulaciones de mi propio pensamiento. Nosotros utilizamos el razonamiento como un medio de afirmación personal y como un medio para tapar las cosas desagradables del interior. Por eso es tan difícil escuchar, porque la persona necesita estar constantemente pronunciándose en relación con lo que oye, porque teme ser convencida o lesionada, y necesita estar siempre reaccionando, siempre afirmándose, bien sea aceptando o rechazando lo que está oyendo. Y cuando está sola ocurre exactamente lo mismo. La persona necesita estar permanentemente pensando, pero no porque esto sea una necesidad natural, sino porque sufre la compulsión a sentirse que está haciendo unas cosas que le permiten mantener un cierto control sobre todo un mundo de miedos reprimidos. Esto podemos verlo en pequeño, cuando una persona necesita estar cantando, distrayéndose o haciendo cosas con mucho interés para huir del miedo. Estimula artificialmente su actividad o su deseo en otra dirección. No olvidemos que esta solución la hemos aprendido en nuestra niñez y practicado innumerables veces, por lo que ha quedado cristalizada en unos hábitos que hoy ya funcionan sin que nos demos cuenta de ello. La dificultad que muchas personas tienen en conseguir una calma mental no tiene más origen que este. No es que sean personas muy inteligentes que necesitan pensar mucho, es porque hay una necesidad emocional de estar pensando, pues en caso contrario sienten angustia. Por ello, es necesario que la persona intuya que la intuición existe. Es preciso que la persona entienda de algún modo que existe ese nivel de conocimiento, y esto no le será muy difícil si mira en su propia existencia. En ella verá que todas las cosas grandes de su vida, todas las verdades importantes que ha descubierto en su propia vida, le han venido exclusivamente a través de su intuición. Nosotros podemos leer grandes libros de sabiduría, las obras de grandes filósofos, o estar en compañía de personas muy sensatas y de mucha experiencia, pero seguramente no nos enteraremos de nada sino de aquello que nos permita nuestra intuición en el momento. Yo podré entender unos razonamientos de una manera muy clara, pero en cambio la verdad de aquellos razonamientos no me dice nada, no tiene significado vivo para mí, no tiene realmente ningún significado. En cambio, en otros momentos, una verdad aparecerá en mi interior con una gran fuerza, con una gran evidencia, y aquello transformará mi perspectiva de mí mismo y de la vida. Y esto no viene nunca a través de un razonamiento. Se trata siempre de una luz que aparece en mi conciencia, la luz de la intuición. Todas las grandes cosas que se han hecho en el mundo se han hecho a través de la intuición, tanto las grandes ideas en el campo técnico o científico, como en el terreno comercial y por supuesto en el artístico. Cuando nosotros aprendamos a reconocer y a aceptar la intuición en todo su enorme valor, cultivaremos nuestra capacidad de ser receptivos a la intuición, y ésta nos prestará inmensos servicios. Por un lado es necesario que yo reconozca la existencia de la intuición, y por otro que yo acepte que el conocimiento que me llega a través de ella es superior al conocimiento que me viene a través de mi razonamiento. Mientras yo confíe más en mis propias ideas, yo estaré cerrado, seré impermeable a la luz de la intuición. Y en otro nivel, en la relación humana, mientras yo estoy más interesado en mis ideas que en las ideas del otro, no entiendo ni atiendo a sus ideas, porque quedo cerrado en mi propia exposición. Cuando realmente me intereso por lo que el otro piensa, me abro al otro, callo yo en mi interior, y entonces soy receptivo a lo que el otro quiere decir. En la relación humana ocurre exactamente igual en relación con la intuición. Mientras yo me esté apoyando, mientras esté valorando más mi razonamiento, mi fabricación de ideas, que el descubrimiento de una verdad
que me llega de una dimensión superior, yo no podré recibir esa intuición. Aunque la luz esté rondando a mi alrededor, no me enteraré que existe. La idea que tú tienes de ti mismo, la produces tú algunas veces, pero está claro que al principio somos ignorantes y la recibimos de fuera. ¿No crees que las fuerzas son iguales? Respuesta: son la misma, siempre es tu interior el que responde. Pregunta: bueno, hay un factor que siempre es el yo, pero... Respuesta: se trata de este precisamente. Este es el bueno. El hecho de que alguien te diga que eres maravillosa o el hecho de que tú imagines que eres maravillosa, si lo haces con sinceridad, producirá los mismos efectos interiores. Pregunta: ¿tú crees? Respuesta: literal, sí, sí. Si te digo una verdad científica, se ha comprobado precisamente en la práctica de la terapia Gestalt que se pueden movilizar todas las energías a través de situaciones imaginadas. Pregunta: pero como está más repetida la forma primera que la que me voy a provocar yo misma, pues quizá es cuestión de tiempo. Respuesta: todo esto son objeciones que tú haces sin haber hecho la prueba. Pregunta: claro, son dudas que... Respuesta: yo te digo que se trata de momento de que vivas conscientemente una imaginación. No que digas, nada, esto es la realidad. No, puesto que tú ves que en ti hay esta demanda. Entonces es, por un lado, imaginación, porque es el deseo de que las cosas lleguen a ser así. Por otro lado, es una realidad, porque en ti hay esa fuerza, esa necesidad de llegar a vivir esa plenitud. Así pues, es jugar el juego conscientemente, abiertamente. Es como si dijéramos aceptar el yo ideal y vivirlo en presente, en lugar de estar viviéndolo siempre en futuro, un día llegaré. Es enfrentarse a él de un modo muy despierto. Y esto se puede hacer con todo lo que se desea, porque eso que explico del yo ideal es el mecanismo de todo deseo. El deseo siempre es algo que soy, pero que no reconozco serlo, y que lo traslado siempre a una forma en futuro, a un proyecto de futuro. Así pues, lo que es falso es la idea, y lo que es cierto es lo que espero vivir a través de aquel deseo. Lo que espero vivir surge de dentro. Ahora bien, la forma particular que adopta el deseo, esta puede ser descabellada, puede ser irrealizable, es decir, que hay una verdad y una mentira. Y por eso yo, si imagino que aquello se realiza, solo imaginarlo, pero con sinceridad, actualizo lo que espero sentir, y cuando ya lo he actualizado, la idea es totalmente secundaria. La idea es simplemente un punto de partida, una hipótesis de trabajo para movilizar y sentir realmente esa plenitud o alegría o libertad o lo que sea. Y una vez que ya lo estoy viviendo, he de darme cuenta, mira, ahora estoy viviendo eso, por lo tanto eso está allí. Es aceptar lo que se está viviendo en primera persona y decir, esto que vivo es independiente de todo, está en mí, y obligarte a expresarlo, hacerlo encarnar a través del yo experiencia, en el modo de andar, en el modo de hablar. No hablando a nadie de esto, sino haciendo la vida corriente, pero desde esa alegría, desde esa plenitud, desde esa perspectiva de visión clara. Y entonces lo que voy expresando es lo que queda. Pregunta: ¿cómo se hace cuando uno no quiere nada concreto, ni siquiera que te admiren? ¿Cómo concretas eso? Respuesta: entonces no hay problema, no hace falta que concretes, no hagas este ejercicio. Este ejercicio es para quien sí está sintiendo de una manera muy clara, muy viva, una imagen ideal de sí mismo.
Cuando esta imagen ideal no está muy clara, entonces no tiene sentido pretender hacerlo. No te preocupes, que ya tendrás otras cosas que hacer. Pregunta. Yo tengo claro que no quiero eso, ni que me quieran un montón, ni todas esas cosas. Respuesta. Ahí está el problema de sinceridad. Ver si uno realmente desea algo o no. Y en la medida que uno vea claro que sí desea, puede hacer este ejercicio tal como lo explico. Es un modo de realizar subjetivamente lo que uno está proyectando como deseo interior. Pregunta. Pero entonces, ¿cómo haces esa tercera fase? Respuesta. Se trata de dramatizar, visualizar lo que acabo de explicar. Visualizar como si realmente estuvieras viendo la situación, con palabras, de un modo muy sincero, hasta que llegues a vivir todo lo que se corresponde a eso, y entonces soltar la idea y quedarte con tu vivencia. Pregunta. ¿A vivirlo en la vida exterior? Respuesta. Primero vivirlo dentro, que es el ejercicio. Luego, manteniendo esto, darle expresión en la vida corriente. Pregunta. ¿Qué diferencia hay entre lo que se vive y lo que sale de algo ilusorio? ¿Qué son estos estados que luego se van? ¿Qué diferencia hay entre ese estado que se vive por un estímulo exterior y esto que tú estás diciendo? ¿Esto es del fondo? Respuesta. Los estados son siempre la expresión subjetiva de las ideas que aceptas. Y porque tus ideas cambian, por eso los estados cambian. El día en que llegues a vivirte a ti detrás de tus ideas, te vivirás detrás de tus estados. Pregunta. Pero, ¿me has entendido lo que te he querido decir? Respuesta. Es que si no se os contesta palabra por palabra a lo que decís, parece que no se os entiende. Yo te digo, todo estado es el reflejo subjetivo de una creencia, de una idea. Lo que pasa es que tú te fijas solo en el carácter relativo de esta vivencia, pero es que te estoy diciendo que eso es la contraparte del carácter relativo de tu creencia, y que tan relativa es una cosa como la otra. Ahora bien, aunque sea relativo, actualiza algo, lo actualiza en el yo experiencia. En la medida en que tú no solamente lo sientes, sino que lo expresas, lo haces pasar por tu cuerpo, por tu afectividad y por tu mente. Y eso que expresas es lo que queda, porque es un desarrollo real. En cambio, el estado como tal desaparece como desaparece la idea como tal. Entonces, esto es lo que queda, que es lo que he explicado. Pero esto a la vez te va dando otra cosa, te va dando la comprensión de que no es el exterior quien te da los estados. Y entonces llega un momento que buscas la fuente de todos los estados porque estás constatando que salen de ti. Que es suficiente imaginar algo con claridad para que surja. Y entonces ves que es un depósito que hay dentro y que surge en la medida que se corresponde a una idea aceptada. Pero claro, por lo mismo que surge como reflejo de la idea aceptada, también se va con la idea aceptada y por eso hay que, por un lado, expresarlo y eso es lo que desarrolla. Y por otro lado, nos facilita el ir a buscar la fuente de ese estado y otro estado, como hay que buscar la fuente de esta idea y de otras ideas. Por el momento ya es un trabajo útil lo que estoy explicando, porque hace cesar la tensión que hay de mis deseos no satisfechos, y cuando uno hace esto vive una plenitud en presente que le da una disponibilidad para ver, para descubrir, para actuar. En cambio, si yo estoy empujando por dentro, por mis carencias o por mis miedos y por lo tanto por mis deseos, esta tensión interior me está impidiendo ser, ver y hacer. Pregunta, por ejemplo, eso que has dicho de imaginar que lo que deseo se realiza. Entonces yo me imagino y muy bien, un día lo llevo a la práctica en la vida real. Respuesta, yo no he dicho que hagáis eso.
Pregunta. Bueno, has dicho que primero estando solo imaginar que eso que he de ser se realiza. Entonces llega un día que lo voy a llevar a la práctica, pues... Respuesta. No. Yo os explico cómo hacer un ejercicio y os agradecería mucho que os limitarais estrictamente a registrarlo tal como os lo explico y no como una idea general, porque yo os puedo garantizar los resultados de lo que explico, pero en cambio no puedo garantizar lo que hagáis que sea distinto a eso. Pregunta. Entonces, ¿tienes que limitarte y no llevarlo a la práctica? Respuesta. Es que llevarlo a la práctica es independiente y depende de ti, pero no tiene nada que ver con lo que yo he dicho ahora. He dicho que lo que hay que hacer es vivir en la vida real ese estado que has conseguido. Pregunta. ¿No puede haber el peligro de engordar más la personalidad, o sea, de ir más de listo o más de guapo? Respuesta. El ir creciendo el personaje, el ir engordando el personaje, el yo ideal, siempre se hace en función de la insatisfacción que uno tiene. No se hace en función de la satisfacción, sino de la insatisfacción. Entonces, en la medida que hay insatisfacción y a la vez hay discernimiento, se ve que lo que yo soy capaz de vivir surge de mí, y esto es independiente de toda idea de mí. Por eso he explicado tal como debe hacerse. Por un lado evocar, por otro lado darme cuenta de que la idea era simplemente un soporte, erróneo como idea, pero útil, en el sentido de que es capaz de movilizar algo. Hay que hacerlo como ejercicio y como ejercicio muy consciente, muy deliberado. Y entonces veréis que os hace crecer si lo hacéis bien. No realiza nada de por sí, pero quita un obstáculo para poder ver, descubrir y crecer de veras. Y además es muy satisfactorio, de momento. El cultivo de la intuición. El cultivo de la intuición se hace de dos maneras. La primera es actuando sobre la marcha, tratando de descubrir un poco más allá de lo que yo comprendo y conozco ahora, intentando penetrar, ahondar más en lo que ahora percibo, no conformándome con lo que ya sé, no aceptando que sepa la verdad de nada. Esta actitud me hace mirar, me hace escuchar algo nuevo en cada momento, no quedo encerrado en mis ideas. La otra forma es cuando yo cultivo una actitud de silencio, de recogimiento y de elevación de mi conciencia. La calma, la tranquilidad, desarrollan mi capacidad de recibir, de registrar, de darme cuenta de lo que me viene de un nivel de conciencia superior. Estas dos formas podemos verlas en nuestra experiencia. A veces, en el momento en que estamos más apurados en una situación, cuando nos parece que no hay salida posible, que no hay solución posible, en el último momento aparece la idea salvadora. Es en el momento de gran agitación, de gran tensión, donde habían fracasado ya todos los recursos de la mente normal. Pero asimismo tenemos la experiencia de que cuando podemos estar aislados, tranquilos, alejados de lo que son nuestras preocupaciones normales, donde tal vez podamos sentirnos más próximos a la naturaleza, más próximos a nosotros mismos, entonces vemos las cosas más claras y a veces descubrimos posibilidades enteramente nuevas. El cultivo de la meditación o de la oración o de ambas cosas es uno de los mejores medios que existen para desarrollar la intuición. Tanto una como otra nos obligan a salirnos de nuestra personalidad habitual y a estar atentos en nuestro interior a una realidad que va más allá de nuestros mecanismos normales mentales o emocionales. Cuando yo medito sobre unas verdades, sean de tipo filosófico, religioso o del tipo que sean, yo estoy ensanchando mi horizonte mental y elevando el tono de vibración de mi mente, haciéndola más receptiva, más sintónica, con una gama superior de conocimientos de vibraciones mentales. Ahora bien, la intuición se manifestará siempre preferentemente en aquella actividad que nosotros desarrollemos en nuestra vida cotidiana normal. En primer lugar, claro está la vida que afecta a mis necesidades concretas, personales, vestido, casa, familia.
Si yo lo permito, la intuición se manifestará atendiendo a estas necesidades, indicándome lo que es correcto, evitándome los peligros. Sin embargo, en lo que se refiere a mi desarrollo profesional, a mi actividad profesional, la intuición se manifestará más especialmente que en las otras líneas que yo no haya trabajado. Mi profesión es una especialización de mi mente. El interés que yo pongo en el trabajo, en el estudio de mi profesión, hace que mi mente se haya especializado en captar las verdades que se refieren a aquella materia y no a otra. Entonces, cuando yo me abro a una dimensión superior, la intuición se manifestará de un modo especial en relación con aquellas cosas respecto a las cuales la mente ya estaba entrenada, adiestrada. Por ello, el que una persona sea muy intuitiva en su terreno profesional no implica que haya de serlo en otros campos. Es muy difícil que la intuición se manifieste en otros terrenos que no sean el suyo, porque la persona no ha desarrollado un interés en ellos. Ahora bien, si la persona cultivara un interés realmente enciclopédico, universal, entonces la intuición podría manifestarse en muchas materias distintas. La intuición es, pues, la vía del descubrimiento constante de la verdad de cada momento, de cada cosa, de cada situación. Es como si de repente descubriéramos que tenemos un socio que nos quiere, que está incondicionalmente con nosotros, un socio con el que podemos contar para su consejo, para el asesoramiento desinteresado que necesitamos para todas las cosas de nuestra vida. Podemos llamarlo la voz de Dios, y realmente lo es, porque es la mente divina y la mente universal. Podemos llamarlo la voz de nuestro yo superior, podemos verlo como un campo de vibración mental superior. El hecho es que funciona, y funciona de varias maneras, como veremos a continuación. La triple intuición. La intuición en el hombre puede funcionar de muchas maneras, pero las más importantes son las tres siguientes. A. Intuición a nivel vegetativo. Es lo que llamamos inteligencia instintiva. El hombre se ha desconectado de su naturaleza vegetativa, pero puede recuperar esta inteligencia y entonces ella estará señalando constantemente el estado interior de su salud, lo que le conviene, lo que no le conviene. Cuando comienza la enfermedad, qué necesita tomar o no tomar, etc. Es decir, se trata de una verdadera percepción directa de lo que es bueno para el funcionamiento y fortalecimiento del propio organismo, y esto sin límite. El único límite, como ya lo dijimos, es nuestra receptividad. B. A nivel personal. Este es el nivel que podríamos llamar de nuestro interés como seres humanos individuales, lo que gira alrededor de mi mundo querido, del mundo que yo aprecio, de mi vida personal. Se refiere a lo que me conviene hacer en mis relaciones con las personas, en mi conducta general. Es decir, todo el ámbito de nuestra vida menuda, cotidiana, cae dentro de esta segunda forma de intuición, a nivel de la mente. La tercera forma de intuición se refiere a la verdad de las cosas, a una verdad que podríamos llamar impersonal, con la que corresponde a los descubrimientos, a las grandes obras de creación, tanto en el terreno técnico como en el artístico, a aquellas obras que desbordan ampliamente todo interés individual. Por otra parte, estos tres modos de intuición se manifiestan a través de tres zonas de nuestra conciencia. Así, la intuición instintiva funcionará sobre todo alrededor del plexo solar y del abdomen. Nosotros sentiremos como los conocimientos o los deseos o los rechazos nos vienen de esta zona, aunque luego los registremos en nuestra mente, en el cerebro. Lo que se refiere a nuestra vida personal, lo sentiremos especialmente en el pecho. Es la voz del corazón, aunque no debemos confundirla con las emociones. Es una intuición que puede referirse a cualquier cosa en nuestra vida. Es lo que nos da la pauta en cada momento para nuestra vida personal. Y finalmente la tercera manifestación de la intuición, el conocimiento en sí, transpersonal, tiene su punto de referencia situado arriba, por encima de la cabeza. Nos llega de un sector superior y se registra también en la mente. Yo no me enteraré, sin embargo, del mensaje de la intuición, no me percataré de cómo suena en ninguno de los niveles, si no estoy correctamente sintonizado, si estoy crispado en mi actitud habitual, pendiente de unas cuantas ideas o de unos cuantos problemas en mi mente. Para que yo sea receptivo a lo que hay, es preciso que yo esté presente en mí mismo. La intuición es una cosa natural, inimitable.
que no se trata de algo mágico en lo que se puede creer o negar. Nosotros somos realmente una gran conciencia, pero vivimos solo una parte pequeña de ella. Los problemas no son más que cosas percibidas parcialmente. Cuando yo percibo fragmentariamente una verdad, esta se me convierte en un interrogante. La respuesta a este interrogante es el resto de la verdad, de tal manera que la pregunta y la respuesta son un todo continuo, un todo homogéneo. Por consiguiente, no se trata de que yo haga una pregunta y luego alguien por algún sitio o por algún lado me dé la respuesta. Nosotros ya vivimos la verdad, pero la vivimos de un modo tan parcial que solo en el momento en que pretendemos buscar más, la verdad de cualquier cosa, y en que quedamos atentos y receptivos, entonces se nos hace accesible el resto de la verdad referente a aquella cosa. Esto es la intuición. Por esto, a la pregunta, si la actitud es correcta, le sigue inmediatamente la respuesta. Por esto, la intuición es algo inevitable, algo esencial, connatural con nuestro deseo de conocimiento. Esto podría resumirse en una consigna para la vida diaria, que yo trate en cada momento de descubrir un poco más o mucho más. Por lo tanto, que esté permanentemente en una actitud de investigación, de descubrimiento, porque esto irá desarrollando más y más mi horizonte y mi capacidad perceptiva de la intuición. Y esto que lo ejercite no solo ante aquellas personas que yo considero muy inteligentes o muy eruditas en la materia, sino indiscriminadamente, en todo momento, ante toda persona, pues tal vez descubramos que las personas que parecen menos calificadas para algo son las que nos dan a veces las mayores lecciones. Tengamos esto como consigna en la vida diaria. Luego, cada vez en que yo me encuentre en una situación en que necesito orientación o consejo, no hará falta que vaya a ver a una echadora de cartas o a un medium para descubrir lo que me hace falta. Y no porque estas personas no puedan ser sinceras, auténticas, sino porque esto crea una dependencia de una persona respecto a otra, y por tanto no es aconsejable como sistema. En nosotros mismos tendremos el medio de descubrir, de que se nos haga patente lo que necesitamos. Entonces, yo he de formular claramente el problema, la pregunta, formularla con sinceridad, con seriedad, dirigiendo esta pregunta a Dios, personalmente, o dirigiéndola a la mente universal. En ambos casos se trata de lo mismo, pero en el primero hay un tono más personal y afectivo, y en el otro caso se trata de una actitud más puramente mental. En los dos casos yo he de saber que cuando hago la pregunta, ahí ha de estar la respuesta. Cuanto más sincera y claramente yo formule la pregunta, más clara y rápidamente me vendrá la respuesta. Y la respuesta vendrá siempre sin limitaciones de materia. Evidentemente funcionará mejor cuanto más relación guarde la pregunta con mi desarrollo, con mi crecimiento. Si yo, por ejemplo, pretendo, a través de la intuición, conocer cómo es una persona y qué le pasa, entonces intento meterme en otro mundo. Y aunque esto también es posible llegar a conseguirlo, no ha de extrañarnos que haya mayores resistencias, mayores dificultades para lograrlo, y que a la larga pueda acarrearnos perjuicios. En cambio, nunca nos traerá perjuicio el que nosotros desarrollemos nuestras capacidades para ser más auténticamente nosotros mismos. Todo lo que va a favor de nuestro crecimiento, de nuestra madurez, de nuestro desarrollo, está recibiendo el apoyo de todas las fuerzas naturales, elementales y superiores. Plantear pues la pregunta con sinceridad, con claridad, y quedarse en silencio, escuchando en la mente, escuchando en el corazón, escuchando. Si yo no oigo nada, si no siento nada, si no me llega ninguna impresión definida, no importa. La cosa está ahí. Se trata simplemente de un problema de sintonización mío. Si mi aparato de radio no me da música, no me da voz, yo no diré por ello que la voz, la música no existen, sino que el aparato está estropeado y que hay que arreglarlo. Pues eso es lo que nosotros somos, aparatos receptores. La verdad siempre está disponible para todos. Se trata de que yo aprenda a manejarme a mí mismo en tanto que aparato receptor. Y esto puede requerir un aprendizaje, puede exigir un tiempo. Pero esto no ha de hacernos dudar de la realidad o la eficacia de la intuición. Y cuando yo pido algo, cuando quiero conocer algo, saber algo, que mi estado de ánimo sea el más sereno posible, el más tranquilo, para que yo no proyecte en ello mis miedos, mis deseos.
Y si estoy alterado porque estoy viviendo una gran dificultad, entonces será bueno que haga primero una expresión a través de la oración para descargar toda mi presión interior. Y cuando esté ya equilibrado, sereno, que escuche, que atienda. La oración es, en cierta forma, una contraparte de la intuición. Alguien decía que la oración es cuando nosotros telefoneamos a Dios. Y la intuición es cuando Él nos telefonea a nosotros. El problema está en que, cuando Él nos llama, a veces nuestra línea, está ocupada por nuestras preocupaciones o porque estamos encerrados en nuestro pequeño mundo. La intuición puede registrarse interiormente, en forma de ideas claras, de impulsos, de palabras, de imágenes, de sensaciones, pero siempre de cosas que señalan de un modo preciso la dirección. En ocasiones, el signo puede ser un malestar interior. Con él la intuición puede estar indicándonos lo incorrecto de uno de nuestros propósitos. O por el contrario, la intuición puede darnos su conformidad en forma de una sensación de expansión profunda de paz interior. Apliquémoslo en las 1000 cosas de cada día y veremos cómo producirá maravillas. Cuando necesitemos ideas creativas en nuestro trabajo, cuando queramos tener una auténtica visión de nuestras posibilidades en la vida concreta. ¿Qué hacer? ¿Cuál es mi vocación, misión en la vida? ¿Para qué sirvo? La intuición nos dirá, mejor que cualquier test psicológico, cuáles son nuestras capacidades. Cuando tengamos algo que decidir, si cambio o no de trabajo, si llevo a mi hijo a tal o cual escuela, si conviene o no practicar esa operación que por un lado parece necesaria y por otro es tan arriesgada. Ante cada circunstancia, ante cada problema en la vida, aprendamos a abrir para escuchar la voz del sector más auténtico de nosotros mismos. Estamos constantemente en conexión con la sabiduría suprema. Es una pena que por nuestra pequeña visión, por nuestra autolimitación, nosotros suframos las consecuencias de errores, de decisiones mal tomadas, pudiendo tener en todo momento ese asesoramiento. Tan solo depende de nosotros abrirnos a él, formulando la pregunta con claridad, tal como se la formularíamos a un amigo que creemos que nos puede contestar con claridad. Y veremos cómo muchas veces, antes incluso de que acabemos de formular la pregunta, nos llega la respuesta con una rapidez, con una claridad, con una nitidez extraordinaria. Esta es la verdadera creatividad. Vivir así es vivir creativamente. Estamos dando entonces expresión en nuestra vida a lo que la inteligencia creadora tiene destinado como óptimo para cada uno de nosotros. Es el modo de llegar de la manera más rápida posible a esa gran expansión, a esa total plenitud dinámica de nuestro ser. Pero esto hemos de hacerlo, no encerrados en nuestro pequeño mundo de ideas, sino abiertos a esa sabiduría que puede penetrar en todo momento si se lo permitimos en nuestra vida transformándola. Pregunta. Respecto a este trabajo que dijiste de dramatizar el yo ideal, hasta ahora me salía que se muriera mi madre y ahora me encuentro como que la he descubierto y la empiezo a aceptar y conocer con sus errores. En mi deseo interior sigo necesitando percibir y tener una madre cariñosa de la que no tengo conciencia, pero con ella no. He intentado hacer algo y no soy capaz. En cambio a mí me saldría como muy bonito si lo hiciera con la Virgen María. ¿No sería irse por las ramas? Respuesta. Ese es el yo ideal, que tu madre fuera la Virgen María. Pregunta. ¿Y está bien si lo hago? Respuesta. Claro, es lo que dije, que dramatizaras tu ideal tal como es, tal como está en tu mente, en tu deseo. Pregunta. Sobre el ejercicio que explicaste de dramatizar el yo ideal, dijiste que una vez que se practica no se realiza nada. Pero en cambio hay un desarrollo. ¿Hay un desarrollo de qué? Desarrollo de lo que tú conviertes en experiencia activa. Pregunta. ¿Pero se crece? ¿Se gana? Respuesta. Sí, en la medida justa que lo expresas. Lo que nos hace crecer es el yo experiencia, es el ejercitamiento activo de nuestras facultades. Por lo tanto, lo que consigues con este ejercicio es sentirte de repente con una gran plenitud o una gran seguridad, pero el sentir no desarrolla porque es un estado estático y del mismo modo que sientes una cosa después se va, como si no lo hubieras sentido nunca. En cambio,
eso se puede convertir en algo encarnado, en algo que se desarrolla en la medida que tú haces pasar eso que sientes a través de tu yo experiencia, a través de tu afectividad activa, de tu mente, de tu cuerpo. Al actuar, eso es lo que queda. Es por eso que el desengaño de muchas personas que a través de meditación o a través de lo que sea llegan a tener unas experiencias o unos estados determinados que luego se van, y no solo se van, sino que cuando uno quiere renovarlos luego no hay modo de conseguirlo. Y es por esto porque los estados son simplemente un reflejo de lo que permite la mente. En el momento en que la mente se abre, entonces es posible que uno mismo de repente tome conciencia de un poquito de esa cosa inmensa que somos. Pero luego la mente vuelve a su modo, a su fórmula habitual, y entonces bloquea de nuevo. En cambio deja un resultado cuando no te conformas con solo sentir, sino que lo trasladas a tu vida. Pregunta: bien, entonces, ¿se ha realizado algo ya? Respuesta: se desarrolla, sí, es distinto. Para mí, realizar es descubrir la realidad que somos. Pregunta: ¿los campos de expresión son los habituales de la vida ordinaria o hay que buscarlos? Respuesta: los campos de expresión. ¿De esto que estamos hablando? Pregunta: sí. Respuesta: de momento puedes utilizar lo que es la vida diaria, solamente que tu vida diaria, desde el momento que la vivas desde un estado distinto, te parecerá como si fueran distintos. Pero no hay que buscar nada especial. Cuando llegues a vivir lo de la vida diaria de un modo pleno y de un modo plenamente consciente, entonces descubrirás otros niveles de expresión, de interacción, de existencia, más allá de lo que ahora llamamos vida diaria. Preguntan: si yo siento una satisfacción o un momento de euforia o de felicidad, porque algo va a favor de mi yo ideal, porque estoy en el personaje, pero me doy cuenta de que lo vivo, entonces, ¿este darme cuenta me vale para mi yo experiencia? Respuesta: no, lo que vale para tu yo experiencia es que eso de lo que te das cuenta lo traslades a tu vida activa. Pregunta: es que no sé cómo. Respuesta: tú andas de modo muy distinto cuando estás muy contenta que cuando estás triste. Ahí tienes un modo. Tú hablas en un tono muy distinto y con unas palabras y una visión distinta cuando estás clara que cuando estás oscura mentalmente. Pues eso, simplemente eso, dar expresión concreta en tu vida diaria a tu estado interior, que no se quede en un estado. Es como la música, tenemos la costumbre, a los que nos gusta la música, de escuchar la música estando muy quietecitos y muy bien puestos. Entonces sentimos unas cosas por arriba o por dentro o por donde sea, y después los señores de la música se levantan, ponen los violines en sus estuches y cada uno se marcha a su casa. Y entonces, ¿qué queda de la música? Queda solo un recuerdo. La música, como todo arte, es para ser vivida, no solo para ser sentida. Por lo tanto, deberíamos todos los que allí estamos dar expresión. Claro, está que en lugar de un concierto sería un desconcierto, pero la música, como todo lo que se actualiza, es para encarnarlo totalmente. Y por eso los pueblos primitivos eran muy sabios, porque no concebían estar sentaditos escuchando como uno daba un concierto de tambor, sino que todos se ponían a seguir el ritmo y a dar expresión a aquello. Pregunta: para mí el problema es que por un lado siento que me exijo cosas y si miro más profundamente veo que hay otro yo que siento más auténtico y que no corresponde a estas exigencias. Respuesta: y esto es muy frecuente, sobre todo cuando hay modelos de prohibición, cuando uno ha estado viviendo en un ambiente que no le han dejado hablar, los pequeños se callan o que no le han dejado hacer. Le están dando la consigna de que uno tiene prohibido vivir, existir, pero luego va creciendo y le dicen: oh, pero tienes que hacer esto, tienes que ser tú misma, tienes que tal, tienes que qué. Y entonces, sobre un fondo de no tener derecho a ser espontáneamente tú misma, se va creando otro modelo de hacer y de conseguir cosas. Entonces, es un hacer que no se hace, que se intenta, que se fracasa. Y es que están actuando mecánicamente dos modelos contradictorios y a la larga vence siempre el que es más profundo.
Pregunta. Sobre lo que has dicho de los dos personajes, del que quiere hacer y del que no le deja hacer. ¿Es así o también puede ser el personaje que quiere hacer y la idea de que no puedes hacer? Respuesta. Es lo mismo que se manifestará de esta manera. Has estado antes hablando de la música. ¿Denota algún problema si cuando escuchas la música es como si se crease un escenario arriba y a una serie de personajes les dieses vida? ¿Es eso algo normal, natural o no es normal? Respuesta. Es normal, es muy normal, es muy frecuente en muchas personas que tienden a crear todo ese escenario, a significar, a representarlo visualmente. Pero eso es bueno a condición de que a la vez uno se dé permiso para sentir la música. Que no sea solo un ir hacia la mente a través de la representación, sino que sea un sentir, y entonces ese sentir que se exprese a través de escenas. Pero que sea dándose permiso para sentir y expresar lo que uno siente. Pregunta. Sentir la música proporciona una felicidad positiva, ¿verdad? Respuesta. Para quien le gusta, sí, claro. Pregunta. Bueno, cualquier clase de arte. Respuesta. Cualquier clase de arte, sí. Pregunta. Entonces, ¿la cultura que nos da la sociedad tiene un carácter pasivo? Por ejemplo, una obra de teatro. Tú te sientas y ves la obra. Entonces esto, de alguna manera, ¿no es válido porque tú no lo estás viviendo? Respuesta. Yo diría que es incompleto. Es un estímulo que luego no se completa, no se responde a él. Lo ideal sería que luego uno actuara en función de aquello, que tuviera como si dijéramos una segunda función de teatro, en la que uno expresase tal personaje, tal otro, o el argumento o lo que sea, por lo menos que se pudiera, como mínimo, comentar de un modo sincero lo que uno ve, siente y piensa de cada personaje o de la situación. Pregunta. ¿Pero esto en todas las expresiones de...? Respuesta. Sí, incluido el fútbol. Pregunta. En el trabajo con el niño, quería preguntarte si podía utilizar una situación real para imaginar esta nueva respuesta. Respuesta. Sí. Pregunta. Me imagino que ese niño tiene que vivir el responder a las situaciones de la infancia, o también a las diarias. Respuesta. Sí, pero de la infancia preferentemente porque el trabajo se está haciendo a este nivel. Lo que digo ahora no es para solucionar los problemas de ahora, es para reeducar la mente profunda, la mente infantil. Por lo tanto, en lo posible ha de mantenerse en ese estadio de infancia. Pregunta. ¿Con los recuerdos que tienes? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Hay un sistema para recordar la infancia? Respuesta. No hace falta, lo que te venga. Y si no te viene, te imaginas situaciones, da igual. Lo importante aquí no es tanto solucionar un problema particular de la infancia, sino la reeducación de la mente infantil. Ese trabajo es simple, no ha de ser una técnica fría, ha de partir de la comprensión adulta. En la medida que intuyas que realmente tu identidad constante es ese triple foco, has de ser consecuente e instruir esta mente de acuerdo con lo que es la verdad tal como la intuyes. Pregunta. La cuestión es imaginarse un momento de tu infancia. ¿He entendido bien? Respuesta. Son dos tiempos. Primero es situarse en un estadio infantil y hablar al niño o niña con mucha claridad y decirle que no es esa niña que se cree ser, que solo es la parte externa y que realmente es un foco inexhaustible de energía, de inteligencia y de amor-felicidad. Y eso repetirlo muchas veces, evocando con claridad qué quiere decir cada cosa de estas. Esa es la primera parte. Luego, en la segunda parte, viene la aplicación a las situaciones concretas de la vida, para que el niño entienda que no se trata solo de algo que es, sino de algo que vive, algo que es dinámico y que en la existencia uno puede aprender a responder desde el fondo en lugar de responder solamente desde la mente externa. Pregunta. Pero entonces, para hablarle a este niño y decirle, tú no eres esto que te han dicho, tú eres amor, felicidad, ¿te pueden venir momentos que has pasado muy mal en tu infancia?
Respuesta. La primera parte es solamente recordarte a ti de pequeña en general, sin ninguna situación en particular. Una vez que está hecho esto, entonces puedes evocar la situación particular que recuerdas y entonces ver cómo se produciría tu respuesta viviendo desde el foco. Pregunta. Pero cuando te imaginas esos momentos, vamos a suponer que han sido malos de tu infancia, otras personas que has tenido a tu lado, que te han coartado la libertad de expresión o de movimiento, no toques eso, entonces, viviéndolo conscientemente o inconscientemente, coges odio hacia aquella persona que te ha prohibido hacer aquello y después cuando la ves, le haces el papel. Pero piensas, qué mal me lo has hecho pasar, ¿no? Respuesta, sí, eso es así en la medida que la mente funciona de un modo mecánico, que es el condicionamiento. Aquí se trata precisamente de evocar esa situación y decir, ¿cómo sería mi respuesta a esta misma situación viviendo desde ese fondo? Y esto hacerlo con mucha calma. Aunque no salga bien una vez, volver a hacerlo otro día, con mucha paciencia. Pregunta. ¿Esto no es mejor hacerlo en voz alta? Respuesta, pues es mejor si lo puedes hacer no ya en voz alta, sino a media voz, pero claro, para eso es de estar solo. Pregunta, durante este trabajo, escenas que cuando las viviste fueron violentas o angustiantes, las reproduces y no motivan ningún tipo de emoción. ¿Qué ha ocurrido aquí? Respuesta, si no motivan emoción, una de dos, o están liquidadas o están reprimidas. Entonces, se trata de situarte con más y más sinceridad en la situación. Pero ahora no estoy hablando de liquidar situaciones pasadas, sino que estoy hablando del primer ejercicio, que es reeducar la mente infantil. Y el ejemplo que doy es simplemente como ilustración de esta educación. Ya hablaremos de ese otro aspecto que tú mencionas. Pregunta, los momentos para evocar esto dices que son antes de dormirse, en que uno está relajado y hay permeabilidad. ¿Hay que hacer un relajamiento o algo así? Respuesta. Sí, en efecto, toda persona que tenga práctica en la relajación profunda consciente puede ser el preludio para que se contacte este nivel profundo. Pregunta. Si en vez de ser ese niño que está ahí protestando, que se está sintiendo solo, es por ejemplo la parte que tienes del padre que te está ordenando, que te está criticando, que te está diciendo. Respuesta. En principio es igual. Ahora no estoy tratando de resolver problemas particulares. Ya hablaré de ello. Ahora estoy tratando solo de reeducar la mente infantil para enseñarle a descubrir su verdad. Esta fase de reeducación no tenéis que hacerla solo en relación con situaciones problema. Aunque no hubiera ninguna situación problema, esa reeducación debería hacerse exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque aunque no haya problemas, la mente infantil está viviéndose sobre unas premisas erróneas. Y de lo que se trata no es de arreglar problemas, sino de reeducar, de liberar, de realizar a ese niño, o sea, la dimensión infantil. Porque luego queremos realizarnos a un nivel adulto y nos encontramos que nuestro nivel profundo de conciencia sigue identificado, sigue con sus miedos, con sus hostilidades y por lo tanto no hay disponibilidad profunda. Por lo tanto hay que realizar, y realizar quiere decir que esa dimensión infantil descubra su naturaleza auténtica, para que quede libre el camino, disponible para que luego pueda venir una realización a nivel más adulto. Pregunta, lo que yo no entiendo muy bien es que si el inconsciente no razona, no entiende conceptos, ¿cómo transmitirle esas tres potencias? Respuesta, el inconsciente entiende conceptos, lo que no entiende son razonamientos complejos. Por lo tanto es necesaria la afirmación simple de la verdad, pero lo que hace efectivo eso que entiende es la vivencia que acompaña a la cosa, sea de claridad, de sentimiento o de emoción, y luego la imagen, y por eso se hacen intervenir a los tres factores que son lo que utiliza como lenguaje el inconsciente. Pregunta. A sacar los problemas del inconsciente, además de vivirlos a fondo, ¿es imprescindible la comprensión? Respuesta. Hay situaciones que lo requieren en sobre todo la comprensión. Y hay situaciones que lo que requieren es aceptar vivir lo desagradable en tanto que desagradable. Hay situaciones que son más de significado que de sufrimiento, pero en todo caso son las dos cosas que han de estar ahí. Pregunta. ¿Puedes explicar la diferencia que hay entre la aceptación y la comprensión? Respuesta. Aceptar es simplemente que, aquí y ahora, por ejemplo, tengo calor. Aceptar es darme cuenta de que tengo calor y decir, bueno, es desagradable, pero está ahí y me relajo en el calor.
No resisto el calor, no estoy ofreciendo una resistencia al calor, no estoy protestando, no estoy pretendiendo que no esté aquí. Es la admisión de la realidad y por lo tanto aceptar es sentir el calor con las molestias que pueda estar creando en mí. Comprender es entender el significado de algo. Por ejemplo, si alguien te dice una cosa muy desagradable, es entender no solamente que te dicen algo desagradable, sino entender lo desagradable. ¿Por qué es desagradable como idea? Y a la vez la razón que pueda tener el otro para decirte aquello. De manera que el comprender es un aspecto más de tipo mental. Ahora bien, puede haber ocasiones en que no puedas comprender, porque a veces actitudes de ciertas personas en un momento dado pueden ser totalmente irracionales y más que una razón expresan un sentimiento o una emoción. Y entonces por el hecho de aceptar a fondo, bueno, esto es así, ha sido así en este momento. Y aunque no llegues a una comprensión plena, también funciona. Aceptar es sobre todo esta actitud de no resistencia, de no oposición. Aceptar vivir las cosas tal como son y aprender a dar una respuesta total a las cosas tal como son. Aceptar no quiere decir encontrar bien hecho algo que tal vez está mal hecho. Aceptar quiere decir que yo vivo la realidad tal como es en este momento, como se presenta. Si yo ahora tengo un dolor de un tipo u otro, ese dolor está ahí. Es un hecho, yo acepto que ese dolor está ahí. Y aceptarlo quiere decir que lo vivo a fondo. Eso no quiere decir que me quede pasivo frente a ello. Lo vivo a fondo y desde mi fondo respondo si hay algún medio para aliviarlo, pero desde el fondo. Primero se ha aceptado el hecho y luego viene la respuesta inteligente al hecho. En cambio, lo habitual suele ser que si hay un dolor enseguida surge crispación. Crispación física y mental, el intento de buscar una solución, huir o protestar. Con ello, estoy impidiendo que yo viva a fondo la cosa. Curiosamente, cuando yo me abro a lo desagradable, del fondo surge una capacidad de respuesta y a veces de curación que parece milagrosa. Por ejemplo, si haciendo algo os quemáis, en lugar de quejaros y salir corriendo a buscar algo que os alivie, os abrís realmente a la sensación de quemadura, permitiendo que el fondo, todo él, perciba aquella quemadura instantáneamente, veréis que al cabo de un momento en que duele mucho desaparece el dolor e incluso muchas veces desaparece la ampolla que se forma y el dolor que dura. Es decir, que hay una capacidad de respuesta curativa instantánea, a condición de que se haga inmediatamente. Lo ideal sería que uno ya estuviera abierto. Y lo mismo ocurre con dolores del tipo psicológico y dolores físicos. Es nuestra resistencia a ello lo que está impidiendo que funcionen nuestros recursos profundos. Pregunta, respecto a lo dicho anteriormente. Cuando se reacciona al entrar la angustia, ¿qué hace que la situación quede pendiente? ¿Cómo no quedaría pendiente? Respuesta, si yo aceptara vivir la angustia comprendiéndola y aceptándola, en el fondo es porque uno está rehuyendo el pasarlo mal. Si yo acepto pasarlo mal, puesto que el mal está ahí, liquido la situación. Pregunta, ¿es regocijarse en el estado? Respuesta, nada de regocijarse, simplemente no cerrarse a ello. Es eso que he explicado antes del mar y las olas. No es cerrar, sino permitir que la angustia o el miedo esté ahí y yo lo esté viviendo y sufriendo, pero conscientemente, y entonces es cuando se liquida. Pero en mí, en todos, hay el hábito de defenderse de lo desagradable, y entonces al defenderse se cierra y se impide que se viva en profundidad, y que por tanto se liquide, y entonces la situación queda dentro cristalizada. Es decir, yo huyo de lo desagradable, pero lo desagradable me sigue por todas partes, lo arrastro conmigo. Pregunta, ¿cómo es que la comprensión diluye los traumas infantiles cuando de niño se vive más bien el aspecto afectivo y vital y mucho menos el mental? Respuesta, hay las dos cosas. Si repasas lo que expliqué sobre la formación del yo-idea y del personaje, hay un aspecto de identidad que se refiere a incomprensión. Yo no comprendo por qué dicen que soy malo. Es un aspecto de incomprensión. Luego está el sentimiento de abandono, pero es un aspecto de incomprensión y los niños tienen una capacidad de comprensión mucho mayor
de lo que los mayores se imaginan. Pregunta, ¿pero todavía no hay desarrollo mental? Respuesta, no, pero el niño tiene una capacidad de comprensión, no de razonamiento, no de deducción, sino de comprensión intuitiva inmediata. Y si a un niño le explicas simplemente el porqué de las cosas, verás que el niño entiende, que acepta, e incluso lo vemos en los animales. Si a un animal me refiero a un animal superior, un perro, le explicas el porqué de una cosa, por ejemplo, que te has de ausentar, que volverás más tarde. Curiosamente da la impresión de que entiende. Si no entiende las palabras, entiende por lo menos el significado que está implícito en las palabras. En los niños ocurre mucho más específicamente. Sin embargo, hay cosas que el niño no comprende y que no puede comprender porque son absurdas. Que el padre le diga al hijo que ha de ser muy veraz, que no diga mentiras, y luego ve que el padre está inventando mentiras continuamente en su relación con los demás. Esas son cosas que no encajan. O que le digan que ha de ser muy valiente, y el día que es valiente y se pelea con otro le pegan porque ha alborotado la clase. O sea que en la educación hay muchos contrasentidos, muchas contradicciones que hacen que el niño no entienda. ¿Por qué has de estar callado a la hora de comer, por ejemplo? ¿Por qué hay que hacer tantas y tantas cosas que no obedecen a ninguna razón? Claro, el niño se resiste a hacer aquello que no comprende. Ahora, si se le hace entender, el niño es capaz de aceptar que hay que hacer una cosa porque en un momento yo estoy muy mal y tengo el capricho de aquello. Entonces el niño entiende y dice, mira, un capricho. Pero lo malo es que se le diga que aquello no es un capricho, sino una verdad totalmente razonable. Pregunta, ¿esta actitud de aceptación no parece una no implicación en la situación? Respuesta, al revés, es cuando tú te abres que te permite ser implicado en la situación. Cuando estoy cerrado estoy rehusando la situación. Pregunta, pero a lo mejor es una situación que no es tuya. Respuesta, entonces, como estar abierto quiere decir estar abierto en los 3 niveles, tu inteligencia te dirá que la situación puede ser incorrecta en algún sentido, pero no es asunto tuyo. No hay que confundir esto con un dejarse llevar por los impulsos ni mucho menos. Las 3 cosas, recuerdan, cada una de las 3 equilibra las otras 2. Pregunta, yo quisiera saber cuál es la diferencia entre la aceptación y el conformismo. Respuesta, el conformismo es permanecer pasivo ante unas cosas. En cambio, la aceptación es aceptar la realidad tal como es hasta el fondo y responder desde el fondo a esta realidad. El conformismo es una actitud pasiva, en cambio la aceptación es una actitud que es a la vez comprensiva y activa. Lo mismo que hay una aceptación hasta el fondo, hay una respuesta a esa situación desde el fondo. Pregunta, es decir, ¿el conformismo no es positivo? Respuesta, el conformismo, en este sentido que dices, no es positivo porque es una actitud pasiva, porque no es una actitud en que se viva uno enteramente en la situación. Pregunta, en el caso del niño que se angustia porque está fuera de su centro, y entonces reconoce que no se ha portado suficientemente bien. Entonces este niño se forma un yo ideal supermodelo, ¿no? Para ser todavía más bueno, más obediente, etc. Pero en los otros 2 casos que explicaste, no veo el yo ideal ahí. Si el niño reacciona protestando, rechazando, ¿qué ideal se forma? Porque no puede formarse un yo ideal de ser más malo, el más malo de todos. Respuesta, sí. Cuando la reacción de identidad es yo protesto, el modelo ideal es llegar a demostrar lo fuerte que uno es y la razón que uno tenía. O sea, es llegar a demostrar a los demás que los demás no tenían razón y yo siempre he tenido razón. Es el vencedor. Pregunta, ¿y en el aislado? Respuesta, en el aislado no hay ideal. Que me dejen en paz, que yo hago mi vida. O sea, el aislado es un fracasado porque, de hecho, está renunciando a vivir. Puede uno formarse un yo ideal quizás protegido y aislado en algún sitio. Depende de los factores que hay. Igual puede inclinarse hacia la vida espiritual y entonces dedicarse hacia la vida de retiro o de escritor o de lo que sea. Pregunta,
¿Se puede saber cuándo un dolor físico es debido a un problema psicológico? Respuesta. Primero hay que buscar siempre si hay factores físicos que expliquen de por sí el dolor. Si no se encuentran causas físicas, hay que mirar a ver si puede haber algo psicológico. Pero eso es más que nada es observación. Si un dolor te aparece siempre después de una crisis, si en la medida que tú estás eufórico desaparece el dolor, es la observación. A no ser que tengas una clarividencia que te permita afinar. Pero mientras no haya clarividencia, hay que ir al tacto, probando. Pregunta. Lo que yo no entiendo muy bien es que si el inconsciente no razona, no entiende conceptos, ¿cómo transmitirle esas tres potencias? Respuesta. El inconsciente entiende conceptos, lo que no entiende son razonamientos complejos. Por lo tanto es necesario la afirmación simple de la verdad. Pero lo que hace efectivo eso que entiende es la vivencia que acompaña a la cosa, sea de claridad, de sentimiento o de emoción. Y luego la imagen. Y por eso se hacen intervenir a los tres factores que son los que utiliza como lenguaje el inconsciente. Pregunta. Una vez que hemos hecho este ejercicio en el que hemos dejado aflorar algún aspecto de nuestra niñez en el que hay sentimientos de violencia, ¿cómo sería esta respuesta desde un fondo de amor, felicidad y energía? Puede ser difícil este paso en el que primero había violencia y de repente tengo que evocar... Respuesta. Pues no, verás que no es tan difícil como parece. La violencia verás que es como una reacción superficial y que si eres capaz de evocar un sentimiento profundo tuyo de bienestar, desaparece la razón de la violencia. La violencia es un mecanismo reactivo de defensa. Ataco aquello que me amenaza. Pero si yo no me siento amenazado porque estoy viviendo una dimensión mía más profunda y más sólida, entonces se cae sola la violencia. Y por eso este trabajo va produciendo su propio efecto. Pregunta. ¿Y suponiendo que no lograra, en una vez solamente, actualizar estos sentimientos? Respuesta. Ya digo que esto hay que hacerlo incansablemente con mucha paciencia y buen humor. Pregunta. Sí, pero lo que no sé es que si debo evocar la situación original cada vez de mi infancia o puedo salir en el estado que tengo. Respuesta. En esta fase del ejercicio no es tan importante la situación particular, sino el mensaje que estás dando a tu mente infantil. Por lo tanto, lo que interesa aquí es repetir eso, aunque de momento no sea aplicable. Es una fase de reeducación de la mente. Pregunta. ¿Se puede hacer también con situaciones que sean positivas de la infancia? ¿Me ayudaría más? Claro. Respuesta. Claro que sí. Después ya verás que se hace con todo. Pregunta. Si estamos actuando profundamente con estas tres potencias o con la potencia unitaria diariamente, ¿podemos llegar a ser espectadores de nosotros mismos? O sea, funcionando con toda nuestra potencia. ¿Podemos a la vez también ser espectadores de nosotros mismos? Respuesta. En efecto, se puede y se llega, pero espectadores que a la vez están funcionando al 100%. Pregunta. Para no liarnos mucho con las palabras, ¿la mente infantil es el inconsciente? Respuesta. Es el inconsciente en su aspecto más profundo. Pregunta. ¿Pero no se interpreta como el subconsciente eso? Respuesta. Da igual. Ponle subconsciente si con esto encaja en tu esquema mental. Ponle subconsciente. Lo importante es entender de qué hablamos. El nombre. Ponle tú el que te guste más. Pregunta. ¿Has dicho que este ejercicio era mejor hacerlo a media voz? Respuesta. Sí, porque la experiencia enseña que media voz es como te hablas a ti misma en un momento más vivo, más concreto. Si lo haces solo pensando no es tan efectivo. No está tan explicado, tan articulado, tan vivo. Y si lo haces a gritos, ya te vas al sector consciente. Entonces, la experiencia enseña que hay ese modo de hablar a media voz, que es un hablarse íntimamente. Que además es lo mismo que ocurre cuando hablas con otra persona y la experiencia enseña que es lo mejor. Pregunta.
A mí me viene sucediendo con bastante frecuencia que cuando me relajo, en ese estado me quedo medio dormida y entonces en muchas ocasiones me viene que yo le doy a la niña la consigna. Aunque no sé de dónde puede venir, no sé si es que la niña ha ido comprendiendo y finalmente se siente un poco mejor, o es que yo me estoy acostumbrando a repetir la consigna porque me siento bien al hacerlo. Respuesta: si quieres verlo, míralo. Es el modo de aclararte, porque lo que yo te pueda decir puede ser acertado o no. De los estados propios, quien más puede saber y aprender de ello es uno mismo, mirándolo. Pregunta: ¿no hay riesgo de que yo siga? Porque una vez yo te entendí como ese era un trabajo a hacer durante unos minutos y que no se alargara demasiado, me pareció entenderte. Respuesta: no, eso lo dije en relación con otra cosa del inconsciente. Pregunta: o sea que, ¿en este trabajo no importa la duración del tiempo? Respuesta: no importa a condición de que te mantengas muy consciente de lo que estás haciendo. Pregunta: por eso te pregunto, en el caso de ese segundo en el que fluyen las frases estas, espontáneamente. Respuesta: en la medida que seas consciente de lo que estás haciendo no hay problema. Como tú dices que estás medio consciente, pues la parte que está consciente, que se dé cuenta de lo que está haciendo. Pregunta: esto se ha de hacer por separado las tres cosas, ¿verdad? Respuesta: una a continuación de otra, sin interrumpir el hilo. Pregunta: ¿independientemente? Respuesta: distintamente. Pregunta: al sentir estas experiencias en los estados post-mortem, ¿llegas a limpiarlas? Respuesta: a veces sí, a veces no, y cuando es no, lo que se arrastra se convierte en el famoso karma. Pregunta: mientras estoy reviviendo esta situación, la mente va a empezar a darme la charla habitual que ya tiene aprendida. Entonces, ¿tengo que dejar paso a esa charla también o ponerme en actitud de observador? No, tú has de ponerte a dirigir el proceso activo que has decidido hacer. Y si has decidido evocar la situación, dirige tu atención y manténla o vuelve a ponerla en la situación que tratas de evocar. No luchando contra las ideas, sino haciéndoles caso. Si tú luchas con las ideas, adquirirán más fuerza. Es un problema de focalizar el interés. Entonces, en la medida que tú mantengas tu interés en lo que estás haciendo, verás que salga lo que salga, deja de perturbar. Es como aquí. En la medida que estáis interesados en lo que estamos hablando, no perturban los ruidos que se están haciendo por ahí o las músicas que suenen por allá. Pues lo mismo que eso en el interior. Pregunta: ¿con actitud de observador? Respuesta: no, de observador no. No te dediques a observar ahora eso. Date cuenta de que aquello está ahí. Pero tú sigue activamente en relación con lo que estás haciendo, que es evocar la situación. Pregunta: ¿es suficiente con sentir? Respuesta: es sentir. Aunque luego verás que hay una necesidad, diríamos, de moverse quizá, de gesticular, de expresar, de quejarse, de llorar. Entonces todo lo que sea expresión que surja naturalmente puedes darle paso, luz verde. ¿Por qué trabajar con situaciones infantiles si ya hay situaciones presentes que tienen mucha fuerza y para mí ya significaría mucho liberarme de ellas? Respuesta: en efecto, pero la fuerza que tiene en la vida actual le viene de la fuerza que adquirió en el momento inicial. Y por eso aconsejo que se trabaje sobre la situación inicial, aunque de momento parezca que lo más grave es la situación actual. La fuerza de la situación actual se apoya en la situación infantil, y si no resuelves lo infantil, que es como los cimientos, como la base, te será muy difícil eliminar la parte actual. Pregunta: ¿y este trabajo con situaciones infantiles hará que cambie mi forma de ser actual? Respuesta: sí. Notarás que en la medida que hagas este trabajo, tu modo de vivir las cosas irá cambiando, y entonces te darás cuenta de que no son tanto las situaciones, sino tú ante las situaciones. Curiosamente, cuando cambias tú ante las situaciones, ellas a su vez cambian, aunque parezcan inamovibles. Pero el trabajo está cambiando a uno, que es lo que depende de uno. Hay mucha gente que se está esforzando en cambiar situaciones y si al final consigue cambiar la situación, vuelve a renovar otra vez el mismo problema en otra situación, porque el factor problema es de dentro. Y si no se cambia lo de dentro, se irá reproduciendo el problema, sea cual sea la situación exterior. Pregunta:
¿El nivel de donde surge la risa o el llanto indica una mayor profundidad? Respuesta. Cuando la experiencia en sí es de risa o de llanto, así es. Pero a veces la risa o el llanto no surgen del nivel de la situación, sino de una reacción frente a ella. Pregunta. Para intentar evocar esta situación, ¿daría también el mismo resultado si realizáramos continuamente o varias veces esa misma acción que recordamos? Respuesta. A veces esto es factible, pero otras veces no, sobre todo cuando tú eres víctima de la actuación de otro. Pero yo recomiendo que se haga como ejercicio especial durante 5 o 10 minutos y que luego uno se olvide de ello. Pregunta. ¿Y qué sucede cuando la niña surge en situaciones serias entre adultos? ¿Hay que darle salida o reprimirla? Respuesta. Tu comportamiento en la vida diaria ha de ser siempre dirigido y controlado por tu mente consciente actual, aunque con ello implique el mantener a raya a esa niña. Pero en cambio hay que saber encontrar unos momentos para que la niña se exprese a su aire. Por un lado, disciplina. Por otro lado, en otro momento, plena libertad. Pregunta. El problema es que la niña tiende a salir en las situaciones más inoportunas. Respuesta. Y es natural que así sea, porque en general nuestro niño o niña suele ser mucho más inteligente que la parte adulta, y cuanto más seria es la situación, más risa le da. Pero como se trata a la vez de seguir viviendo y que no te metan en un manicomio, debes comportarte de un modo aceptable, aunque sea diciendo a la niña, tú cállate que luego ya nos encontraremos. Son necesarias las dos cosas. Lo mismo una actitud de decir, ahora basta, ahora hacer la persona seria, que en otro momento correrse la gran juerga. Preguntas y respuestas. Pregunta, ¿por qué hay situaciones en las que solo surge el llanto, sin encontrar ningún motivo? Respuesta. A veces puede haber una situación que de por sí sea llanto y que uno ha interrumpido porque le han dicho que los hombres no lloran y todas esas tonterías. Y entonces aquí lo que hay es una necesidad de llanto, otras veces no. Es una situación de injusticia, por ejemplo, que está dentro, pero que luego esta situación de injusticia produce un sentido de autocompasión, de lástima de uno mismo. Esto es muy frecuente, entonces este llorar es lícito y totalmente correcto. Pero no es esta la experiencia original. Pregunta, ¿y en la medida que no se soluciona, hay que repetirlo incansablemente? Respuesta, sí, pero no es un problema de repetir mucho, sino de hacerlo sinceramente. Es un problema de sinceridad, de simplicidad interior, de ser de nuevo como niños. Por eso hay que adoptar la actitud en la que la mente crítica y la voluntad están más tranquilas, para que la parte espontánea y afectiva pueda funcionar con mayor libertad. Y esto a veces puede requerir varios intentos. Preguntan, avanzando hacia atrás, ¿podríamos llegar al momento del parto? Respuesta, no hace falta, a no ser que el nacimiento hubiera sido muy traumático y que de algún modo uno recordara ese traumatismo. Pero del mismo modo puede haber el problema de los traumatismos que uno puede haber vivido en su vida intrauterina, que también los hay. De momento es trabajar con aquello de lo que uno es más consciente. Pregunta, ¿y si hubiese una salida del inconsciente muy fuerte, que ves que no la puedes dominar? Si lo hacéis como lo digo, veréis que podéis. Debéis dominar. Si te encuentras alguna vez que predomina lo que sale de dentro, oblígate a abrir los ojos, a respirar profundamente y a hacer ejercicio físico muy fuerte y muy consciente, levantar pesos, etc. Porque la conciencia física sirve para frenar, para inhibir la salida del inconsciente. Pregunta, ¿y si tienes el cuerpo físico en un estado que no lo puedes mover? Respuesta, es que me lo pones muy difícil. A ver, ¿cuál sería ese estado? Pregunta, pues de contracción muscular. Respuesta, si tú estás en un estado vigílico, verás que puedes respirar más profundamente. Empezar por la respiración, que activa la circulación y además obliga a contactar más estrechamente lo astral con lo físico. Y luego a partir de ahí verás que puedes intentar mover.
Lo importante no es tanto el mover mucho como el mover muy conscientemente, o sea, obligar a que la mente esté contactando la conciencia física. Esto es lo importante. Y por lo mismo, si tú temes que lo que surge puede ser fuerte, no hagas esta evocación de cosas pasadas hasta que no hayas trabajado muy a fondo lo que he explicado antes. El trabajo que doy es totalmente gradual. Primero hablo de la atención y luego hablo del vivir activamente el yo experiencia, desarrollando, actualizando las facultades. Cuando haces esto, de hecho, estás reforzando tu mente consciente. Luego hablo de trabajar el inconsciente en la primera fase, que es reeducar la mente inconsciente. Estos tres aspectos tienden a reforzar todo tu yo psicológico consciente, y en la medida que hagas este trabajo, verás que tienes mayor poder para controlar lo que surja del inconsciente. Si de momento temes que todavía sea demasiado fuerte, aplázalo y sigue trabajando estos aspectos, que son todos ellos de afirmación y de desarrollo positivo del yo experiencia. Pregunta: ¿hay algún sistema concreto de inducir a la mente a que adopte un estado de más permeabilidad? Respuesta: todo eso hay que irlo aprendiendo. No busques nunca medios artificiales. Hay que irlo ganando a través de una mayor conciencia de la mente, del estado emocional, del estado físico y aprender a relajarse más y más conscientemente. Yo considero funesto el utilizar medios artificiales como puede ser una droga o medicamentos, porque entonces, al venirte de golpe, no tienes control sobre ello. En cambio, el esfuerzo que uno hace para ir aflojando, para ir controlando, para ir hundiéndose, diríamos, en dimensiones más profundas, este aprendizaje desarrolla la capacidad de control. Por el contrario, utilizando otros medios como por ejemplo la hipnosis, no desarrollas la capacidad de control. Y por eso soy contrario a todos los métodos inducidos exteriormente y soy totalmente partidario del trabajo hecho por uno mismo, aunque sea más pesado, más lento, pero que asegura un desarrollo que a su vez asegura un dominio. Pregunta: ¿por hipnosis se puede hacer borrar una experiencia traumática? Respuesta: no, por hipnosis no se puede borrar. Lo que se puede hacer es inhibir, y esto es muy distinto. Pregunta: entonces, ¿en realidad no se llega a quitar el problema? Respuesta: en efecto, se quitan los síntomas de momento, pero no se quita el problema, que queda enterito, más y más encerrado, más y más prohibido dentro. Pregunta: ya, pero para el caso, ¿es lo mismo? Respuesta: fíjate, yo no enseño aquí a hacer una psicoterapia sintomática, en que se trata de que uno se sienta muy feliz y muy triunfador en el mundo, y por dentro esté lleno de cosas. No enseño a estar bien, enseño a descubrirse a uno mismo. Por lo tanto, esto puede estar indicado, quizá, cuando a uno no le interesa en absoluto realizarse, y lo que le interesa es quitar un impedimento como una aspirina, que no cura nada, pero por lo menos te quita el dolor. Puede ser útil en este sentido, pero no entra dentro de lo que yo explico por esta razón. Pregunta: yo quería preguntar si es importante el hacer estos ejercicios en voz baja. ¿No es lo mismo hacerlo con el pensamiento? Respuesta: no, el pensamiento no tiene nunca el realismo, el dramatismo que tiene cuando tú lo formulas explícitamente. Pregunta: lo que sucede es que tengo una resistencia a hacerlo por vergüenza o timidez. Eso es lo que has de vencer diciendo: tengo mucha timidez, tengo mucha vergüenza, o sea, expresando tu verdad. Pero aprendiendo a formularla, porque si no, tu mente concreta no se entera. Todo pasa en un mundo más subjetivo, más interno, y de lo que se trata es de traer a la mente consciente todo lo que hay en el inconsciente para que sea una sola cosa. Pregunta: ¿la mecánica de la autohipnosis sería válida? Respuesta: no, cuidado. Yo considero absolutamente importante que uno mantenga una clara conciencia de sí mismo en todo momento. Si en la autohipnosis, porque se puede hacer de varias maneras, se utiliza el método por el cual yo mantengo mi conciencia y mi dominio claro del estado, entonces ya es ese mismo estado profundo. Pero hay otras formas de autohipnosis en las que uno queda inconsciente, dándose la orden de que por dentro funcionen o pasen tal o cosa o tal otra. Pregunta: para mí en la autohipnosis eres mucho más consciente. Respuesta: bien, entonces eso que tú llamas autohipnosis, en la medida que sea consciente, vale porque equivale a esto que digo de la relajación profunda.
Pero cuidado con el nombre porque autohipnosis es también otras cosas. Pregunta, antes has dicho que hay un momento en que uno tiene miedo de no responder al modelo. Es una de las causas por las cuales hay situaciones que quedan interrumpidas o se van acumulando cosas. Pregunta, ¿este miedo coincide con el miedo básico? Respuesta, es una expresión. Es el miedo al fracaso, un miedo a fracasar y fracasar. ¿Qué? La idea que uno tiene de cómo ha de ser. Mucha gente en una conversación se queda callada o algunos no preguntan nada. ¿Por qué? Porque tienen miedo de no preguntar bien o de decir cosas que parezcan inoportunas. Entonces, ¿ves? Esto es un miedo por el modelo que hay. De no estar seguro de poder preguntar de modo perfecto. Sigue siendo el personaje con su juego. Pregunta. Sí, pero debajo hay más cosas. Respuesta. Sí, no solamente ser querida o aceptada por los otros, sino ser aceptable ante ti misma. Son las dos cosas. Es decir, que tú también eres el otro. Tú te estás juzgando a ti misma. Y el problema es que cuando uno adquiere la idea de que yo no valgo y no me quieren porque no valgo, lo primero que se produce es un rechazo mío hacia mí, hacia mi modo de ser. Esto es un círculo vicioso porque yo me rechazo a mí y entonces me prohíbo la libertad de poder expresarme. Y a su vez esto va creando un mayor sentimiento de incapacidad y de culpabilidad. Y todo ello se resuelve trabajando a fondo las tres primeras cosas que he explicado. El orden que doy es básico: la atención, la movilización activa de energía, la inteligencia y efectividad en la vida diaria más y más, y luego el trabajo de educación de la mente infantil con la idea de que yo soy energía, inteligencia y afectividad. Haciendo este trabajo se va produciendo un cambio más profundo que a su vez permite el acceso a las otras formas de trabajo. Pregunta, ¿quiere decir eso que este último trabajo no hay que hacerlo hasta que no has aprendido a estar atento siempre? Respuesta, no hace falta llegar a esa perfección, porque si no, nadie haría nada. De todas formas, si no puedes estar atenta, no se te ocurrirá hacer ningún trabajo. Seguirá funcionando como siempre. Más que este aspecto, lo que importa es que uno se sienta más fuerte profundamente, no exteriormente, profundamente, porque solo cuando uno se siente más fuerte es cuando tiene capacidad y voluntad de afrontar las cosas desagradables de las que ha estado huyendo toda la vida. Mientras esté viviendo en el miedo interior, y si vivo en el miedo interior, vivo con el miedo hacia el exterior y por lo tanto estoy viviendo protegiéndome del miedo, no estoy en condiciones de hacer este trabajo de liquidar situaciones del pasado. Yo necesito sentirme con un mínimo de seguridad y fortaleza interior. Y por ello los tres primeros ejercicios tienden a esto, a reforzar de un modo auténtico la conciencia profunda del sujeto. Pregunta, ¿este último ejercicio también tiene que ser a media voz? Respuesta, sí, todo lo que sea relación con el inconsciente, si se hace a media voz veréis que es mucho más realista. Pero al principio si se hace en lugar de a media voz a un cuarto de voz también sirve. Pregunta, para liquidar las situaciones pendientes, ¿tienes que aceptarte a ti mismo viviendo esa situación o estado? Respuesta, no. Es aceptar el sentir simplemente. Es aceptar lo que ves y lo que sientes, porque la finalidad no es cambiar ninguna imagen de ti. La finalidad es asimilar, digerir la situación que está allí a medio vivir. Por lo tanto, lo que interesa aquí es simplemente sentir y ver, aguantando el tipo bien y nada más. La asimilación se produce automáticamente en cuanto quito el impedimento de mi resistencia. Es liquidar, no es cambiar. El centramiento. Otro elemento de trabajo, además de limpiar el inconsciente, es aprender a vivir más y más centrado allí donde yo soy más yo mismo. La experiencia enseña que uno puede estar de maneras muy distintas viviendo la vida. Puede estar en una actitud muy exteriorizada, muy periférica, muy disparada. Pero todos observamos que cuando nos enfrentamos a una cosa que para nosotros parece realmente muy importante, procuramos situarnos de una manera determinada para evitar que nuestra actitud sea equivocada. Esto ya se ve en el aspecto físico. Si yo estoy yendo de excursión y me encuentro que he de pasar por un sitio muy peligroso,
Mi modo de andar y mi actitud interior cambian por completo. No me permito seguir pensando o soñando con cosas, sino que todo yo pongo mi atención no solo en aquello, en el terreno que hay que atravesar, sino en mi conciencia física de mí, de manera que trato de controlar mi equilibrio, mis movimientos. Me sitúo en un punto donde yo tengo el máximo control de mi actividad física. Esto quiere decir que uno está buscando el centro, desde donde podrá manejar mejor su cuerpo físico. Esto que parece fácil de reconocer para todos en este aspecto físico, ocurre exactamente igual en los otros niveles. Cuando vivo determinadas situaciones afectivamente, trato de estar muy yo en lo afectivo. No permito que salga algo de momento improvisado, sino que trato de sentir muy profundamente el estar metido en el centro de aquello que siento. Y lo mismo cuando se trata de hablar o de tomar una decisión. Yo trato de situarme más y más en el centro, desde donde pueda ponderar el pro y el contra, donde controle todo lo que diga, donde todo lo que perciba. Es una actitud análoga a la que digo de andar por el campo. Es decir que, en esos momentos, instintivamente todos estamos buscando vivir más centrados, vivir más desde el punto donde nosotros somos más nosotros mismos y por lo tanto, desde donde manejamos mejor nuestras cosas. Por desgracia, esa actitud la reservamos solo para momentos muy importantes. Nosotros deberíamos aprender a vivir siempre más y más en esa actitud interna, vivir desde el centro. Toda mi vida está fluyendo desde unos centros, de unos focos profundos, y cuanto más yo aprendo a estar conscientemente cerca de estos focos, mayor sensación de autenticidad tengo y mayor eficacia en lo que estoy haciendo. Nuestra vida es como una especie de abanico, en el que hay un campo por un lado y un vértice por otro lado. La mente siempre está ocupada con la amplitud del campo, con las personas, con las situaciones, con las muchas ideas, con todo el abanico. Todo el aspecto ancho, diríamos, de ese triángulo. Pero realmente toda nuestra capacidad de comprensión, de sentimiento y de acción, y hasta el vértice, llega a toda la percepción de lo exterior. Es en el fondo, en este vértice, donde está teniendo lugar este misterio de existir. Todo lo demás es ya consecuencia, es manifestación periférica. La esencia de la existencia está en el foco de donde está surgiendo. Este foco es allí donde yo soy más yo. Es donde, momento, puedo vivir y descubrir más y más mi propia identidad. De hecho, no es un solo foco, sino que es un eje en el que hay un centro mental, un centro afectivo y un centro de energía. Instintivamente ya se tiende a valorar esto. Se habla siempre de que un sentimiento profundo tiene más valor, tiene más categoría que un sentimiento superficial, y lo mismo con la visión y la energía. O sea que, instintivamente se tiende a valorar lo profundo como algo cualitativamente muy superior. Se trata pues de que yo aprenda a situarme voluntariamente, no porque las circunstancias lo provoquen, sino simplemente por exigencia de autenticidad, de situarme más y más en este centro o en este eje donde yo soy yo. En el aspecto físico, es cuando estoy situado en este centro que mi capacidad de movimiento es óptima. Es lo que los atletas tratan de conseguir cuando tienen que dar la prueba máxima en lo que sea. Situarse en un punto donde pueda crear todo el movimiento que sea necesario. Cuando yo aprendo a funcionar más desde el centro, adquiero libertad en relación con todo lo que es el campo. Y adquirir libertad quiere decir adquirir eficacia. Si yo aprendo a estar situado en el centro de mi mente, y el centro de mi mente es allí donde está surgiendo la capacidad de ver y de comprender, no en lo visto y en lo comprendido, sino la capacidad misma, en el foco de visión y de comprensión, yo tendré una libertad total en relación con toda la información que hay en la mente, y tendré una libertad y una agilidad total en relación con todos los procesos mentales de pensar, de recordar, de sacar conclusiones, etc. De modo que funcionar conscientemente desde el centro es el requisito de la eficacia máxima, a la vez que es el requisito para que yo sea realmente yo y no mis cosas, no mis ideas, no mis emociones, no mis procesos físicos. Estas indicaciones que os doy son útiles para que os podáis situar en la zona más central,
No debéis confundir esto con una actitud de control y de rigidez. Es a la vez de la práctica que iréis aprendiendo a situaros sin tensión. Entonces, debéis dedicar ratos a instalaros primero en el yo que contempla la respiración, que siente y contempla ese sentir de respirar. Pero lo importante no es tanto el sentir de respirar, sino que yo me doy cuenta de eso. Es ser, como si dijéramos, un vigía consciente, lúcido de lo que está pasando. Luego situarnos en el nivel afectivo y evocar un sentimiento de amor, de alegría, pero sobre todo darme cuenta de que soy yo quien está sintiendo eso. Y ese yo está justo detrás o en el fondo de lo que siento. Y luego lo mismo con la mente. Yo que estoy mirando o prestando atención a mis ideas, o simplemente prestando atención para ver, no solo las cosas, sino también para ver conceptos, ver y entender, y darme cuenta de que soy yo quien está ahí. Consiste pues en un intento de ir hacia el fondo como identidad, en lugar de estar solo desparramado hacia el campo que está surgiendo de ese fondo. Es aprender a situarse y a mantener eso todo el rato que uno pueda. Yo que veo, yo que siento, yo que estoy funcionando físicamente, yo. Veréis que se descubre como una conciencia de eje. Si uno está atento, se descubre de un modo natural y se caracteriza porque uno está viviendo más y más como un eje. Por un lado, no se ata a nada, no se identifica con nada. Es decir, que hay una soltura y al mismo tiempo una disponibilidad para actuar con rapidez y eficacia en lo que sea. Son estos dos rasgos, no identificación, o sea, no dependencia, y al mismo tiempo plena disponibilidad de ver, sentir y hacer. Y esto solamente se da cuando uno está en el centro, las dos cosas a la vez. Es evidente que si uno tiene muchos problemas, preocupaciones, miedos, le costará mucho hacer eso. Primero uno tiene que atender al aspecto psicológico de los problemas y aclararse. Cuando uno consigue darse cuenta de que uno es uno en los tres aspectos, conviene permanecer un rato para fijar claramente esta conciencia de sujeto y luego al moverse tratar de hacerlo con naturalidad, pero manteniendo la conciencia de eje, que no solo es un eje, sobre todo soy yo soy el que hablo, yo soy el que siento, yo soy el que estoy aquí ahora, yo. No se trata de un yo importante ni no importante, simplemente yo, una noción simple de identidad y de realidad. No se trata de ninguna especulación, se trata de la noción inmediata que surge cuando uno está funcionando desde lo que uno es aquí y ahora. Este es el trabajo de centramiento y esto debéis hacerlo varias veces al día. No querráis alargarlo, se intenta y si sale bien, bien. Si sale mal, pues nada, no pasa nada. Lo importante es el intento sincero, consciente, porque este intento y no el conseguirlo es lo único que desarrolla, lo único que es realmente trabajo. Por lo tanto, no jueguen a conseguir resultados, jueguen a jugar. Es el hecho de hacerlo bueno, el hecho de intentarlo es lo que realmente permite crecer y permite ir despertando. No es conseguir la meta para tener el premio. ¿Entienden el principio del trabajo? En todo lo que les estoy explicando, siempre es ese principio y no deben convertir esto en otro yo ideal al que seguir persiguiendo. En el centramiento solo hay ventajas, muchas más de las que ahora digo. En el fondo es el alfa y omega de todo el trabajo y, si realizarse, descubrir la propia identidad, estar centrado, es procurar estar más y más en esto que uno es. Realmente el centramiento, tal como ahora lo explico, es como la meta, la culminación de todo el trabajo que he explicado en días anteriores. Una vez hecha la limpieza, una vez desarrollado yo experiencia, entonces es desde el eje que yo estoy funcionando como una unidad y en ese sentido aparece como una meta, como un logro. Esto es un punto de partida para empezar un trabajo que va más allá y del que seguiremos hablando. Pero ya de por sí eso cambiaría la vida de todo el mundo. El aprender a funcionar centrado es lo que pretenden, por ejemplo, en las artes marciales. Es un aspecto.
Porque solo estando centrado, ellos solo están centrados en un aspecto físico y mental, no emocional, es cuando se consigue la máxima eficacia en la acción instantánea. Pero miren el aspecto de meditación religiosa, por ejemplo. Se trata de llegar a vivir y amar desde el fondo del sentir. En lo que es meditación de tipo intuitivo y metafísico, es llegar al fondo de la mente para, desde allí, contactar otros niveles de conciencia. Todo el trabajo, cualquiera que sea el enfoque, es trabajar en alcanzar el fondo, sea cual sea el fondo particular que cada tradición trabaje. Yo les aconsejo que ese fondo sean los 3 niveles, siempre, siempre. Que allí donde se vea que cuesta más, le dediquen una atención especial. Todo el mundo tiene una zona donde le cuesta mucho más profundizar, sentirse uno mismo allí. Quiere decir que es la zona más conflictiva, donde hay más tensiones, donde hay menos paso libre. Pregunta: yo entiendo que haga lo que haga, y por muy simple que sea, he de estar centrado en lo que estoy haciendo. Respuesta: no, porque mira, ese estar centrado en lo que uno está haciendo quiere decir poner toda la atención e interés en la cosa que uno está haciendo. Y lo que yo estoy queriendo decir es que has de poner toda tu atención e interés en ti, que estás haciendo la cosa. Pregunta: o sea que tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo. Respuesta: no, de ti que estás haciendo eso. Por ejemplo, ahora eres tú que estás mirándome, pero realmente, ¿estás mirando desde donde tú eres tú mirándome? Esa es la cuestión. Pregunta: cuando todo mi potencial se haya desarrollado, sí, entonces sí, pero ahora no es posible. Respuesta: no, no ahora. Cuando tú, por ejemplo, estás hablando con alguien a distancia, como me ocurre a mí a veces con vosotros aquí, y tienes mucho interés en entender lo que te dicen, pero no te llega la onda, y entonces estás escuchando, pero no escuchas nada porque no entiendes nada. Estás en una actitud de escucha, no estás pendiente de lo que oyes, porque no oyes nada. Por lo tanto, es una actitud tuya de estar tú ahí presente al escuchar. ¿Entiendes este matiz? Eres tú, tu conciencia de soy yo quien estoy escuchando. Centrarse es aprender a vivirse conscientemente como sujeto que ve, que siente, que conoce, que actúa. Allí, donde yo me doy cuenta que soy más yo mismo, que yo soy el ejecutor, el autor, por lo menos de momento, de lo que estoy viviendo. Es el sí mismo. Todo lo otro puede variar, pero en cambio, este sí mismo, que es el sujeto, está siempre ahí. El problema es que nuestra atención no está nunca ahí con ese sujeto. Nuestra atención se va hacia el objeto, el que sea, y por eso estamos siempre fuera de nosotros mismos. El ejercicio de centramiento es un exigirse, el estar allí donde uno es uno mismo y desde allí vivir. Pregunta: lo que no veo es cómo uno puede autoestimularse para vivirse desde el centro. Esta estimulación solamente puede venir cuando uno ve clara la necesidad o la exigencia de ser más y más auténticamente uno mismo. Cuando uno se da cuenta de que lo fundamental, lo esencial, no es lo que hago, sino el sujeto que está ahí viviendo eso. Porque este sujeto es la base, es la raíz, es el común denominador de todo lo que podemos vivir y experimentar en la vida. Es a lo único que podemos llamar auténticamente yo. Todo lo demás lo confundimos con el yo, pero no lo es. Mis ideas, puede haber ideas muy importantes para mí, pero siguen siendo mis ideas, no son yo. ¿Quién es el que está viviendo estas ideas? Ese quién es más importante que las ideas mismas. ¿Quién es que está sintiendo amor o tristeza o lo que sea? Ese quién es más importante que lo que siente, porque lo que siente varía. En cambio, ese quién no varía. Siempre es idéntico a sí mismo. Es la identidad, y no solo es que sea la identidad, es que todo lo que uno está viviendo está surgiendo de ese foco central. Toda mi comprensión sale de ese mí mismo que ve y comprende.
Todo mi sentimiento sale de ese mí mismo que estás sintiendo. De manera que los focos no solo son la identidad, sino la fuente de mi experiencia y existencia inmediata. Esa ha de ser la motivación. El darte cuenta de que vivas o no vivas experiencias grandes o pequeñas. Por principio tú no eres las experiencias. Las sientes, pero pasan. En cambio tú permaneces. Entonces ese tú llega a ser lo fundamental. Pregunta. ¿Pero se necesita una demanda para hacer un trabajo constante de búsqueda de la propia identidad? Respuesta. La demanda es la consecuencia de ver claro que lo único que tiene sentido en tu vida y de donde sale todo sentido, eres tú mismo. Pregunta. ¿Es mantenerlo como noción y de momento nada más? Respuesta. No. Es una evidencia. Si lo piensas con calma, si lo miras con calma, verás que toda tu vida está girando alrededor de algo que es un foco fijo, estable, y que si te pasas la vida mirando todo pero no descubres ese foco, habrás pasado de incógnito. Se trata de interesarte, de descubrir que el sentido mismo de tu existencia eres tú, que nunca encontrarás un sentido extraño a ti, porque tú eres el que está dando sentido o no sentido a las cosas. Por esto, el sentido base u original eres tú, de donde sale toda noción de sentido, de significado, de amor, de felicidad, de realidad y de voluntad. Entonces, al ver que toda tu vida está fluyendo de ahí, cuando eso lo miras, si uno se toma el trabajo de mirarlo a fondo, te das cuenta de que lo que realmente es fundamental es esta fuente de donde está surgiendo mi vida. Si no, uno se pasará la vida desarrollando una cosa, adquiriendo experiencias, ideas, conocimientos, cosas que luego dejará todas. Lo único que uno se lleva puesto es lo que es. Y si uno reflexiona a fondo sobre esto, se dará cuenta de que si uno es medianamente listo, lo que busca es aprovechar lo que realmente es aprovechable. Preguntan. Cuando nos dices que vivamos el aquí y ahora, también cuando hablas de estar despierto y consciente, cuando luego dices estar centrado, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre estas tres cosas? Respuesta, pues es lo mismo visto desde un ángulo o desde otro. Pregunta, o sea que, ¿el estar centrado ya incluye el estar viviendo aquí y ahora? Respuesta, claro. Cuando estás centrado no puedes vivir otra cosa que aquí y ahora. Cuando estás centrado no funciona el personaje, no puede funcionar. Estar centrado es vivir el fondo mismo del yo experiencia, el fondo de donde está surgiendo mi capacidad de ver, de sentir y de actuar. Pregunta, ¿puedes estar centrado a medias? Sí. ¿Puedes estar descentrado? Sí. Pregunta, quiero decir, si lo estás intentando pero no estás centrado porque es muy difícil. Respuesta, entonces estás descentrado. Pero el intento es lo bueno. De entrada no se puede estar perfectamente centrado, tal como estamos viviendo. Pero el intento es lo que va desarrollando la capacidad de vuelta a casa. Pregunta, yo quería preguntar si cuando tenemos que hacer lo de la actualización de las cualidades, tengo que estar centrada. Respuesta, todo el trabajo interior y exterior lo harás óptimamente en la medida que estés centrada por principio. Yo digo que es cuando uno está más centrado que va aumentando su capacidad de eficacia. No solo de cara a ser uno mismo, sino de cara a poder hacer mejor las cosas. Pregunta, entonces, por lo que dices, estar centrado debe ser ver en perspectiva todo lo que te rodea a partir de ti, ver y sentir. Respuesta, estar centrado es ser tú mismo, y el ver en perspectiva es una consecuencia. Has de tratar de intuir qué quiere decir ser yo mismo a la luz de lo que os estoy explicando. Pregunta, entonces, cuando estás centrado, ¿no intervienen las ideas? Respuesta, en el sitio donde estás centrado no hay ideas. Pregunta, entonces se distinguirá por eso.
Respuesta: no, se distingue porque eres tú. Pregunta: bueno, claro, pero es que yo ahora no lo distingo porque no lo percibo. Respuesta: cuando estés lo distinguirás porque tendrás una noción de ti que es inequívoca. De hecho lo has tenido, todo el mundo lo tiene. Cuando ante una situación de peligro surge una respuesta impensada, ¿de dónde surge? Pregunta: bueno, surge del fondo, pero yo siempre creo que es de donde surgen todas las cosas. Bien, pues se trata de situarse en ese fondo. En el caso de la acción, esa que digo, del peligro de ser atropellado, es un fondo vital de vida física, pero ante situaciones en que de lo que se trata es de ver claro, será más bien de otro sitio, ¿verdad? Será del fondo de la mente. Cuando se trata de una situación muy fundamental afectiva, surge del nivel afectivo. Pues se trata de estar allí, de ir allí, en lo posible. Es la cosa misma la que tiene importancia. Estas ventajas, estas consecuencias son por añadidura. Una de las formas que algunos sistemas más o menos antiguos enseñan, por ejemplo, es aprender a estar atento simultáneamente a varias cosas. Cuando te obligas a estar atento a varias cosas, o te haces un lío, o no tienes más remedio que irte situando en un punto más profundo, desde donde puedes atender simultáneamente a varias cosas. Gran parte del método de Gurdjieff está basado en esto. Hay toda una serie de ejercicios que él hacía hacer para ir aprendiendo una coordinación cada vez más compleja, que obliga a situarse en un punto cada vez más profundo. Y esto lo enseñan, de hecho, todas las técnicas tradicionales de un modo u otro. Con un nombre o con otro están enseñando el ir hacia este fondo. Lo que pasa es que la mayoría trabajan con un solo fondo, y yo estoy hablando de trabajar los 3 fondos, mental, afectivo y físico. Por ejemplo, podéis por un momento tratar de mirar y de escuchar de un modo más deliberado, más consciente, dándoos cuenta de que sois vosotros los que estáis atendiendo. Yo que atiendo, yo que escucho, yo, y ver que es un alguien, algo, que desde allí se dirige la atención. Tratad de hacerlo por dentro. Por lo menos veréis que es muy distinto de cuando se está con la atención dispersa, o incluso cuando se está con la atención puesta en un objeto. De repente es como si uno se obligara a situarse, a mirar desde un punto donde yo me doy cuenta de que soy yo que estoy mirando o escuchando. Mirando en el aspecto afectivo. Yo siento afecto, pero no es solo afecto. Soy yo que estoy sintiendo este afecto. Entonces, ver en el fondo del afecto una vivencia de ser el sujeto, de ser yo sintiendo. Preguntas y respuestas. Pregunta: cuando te lo propones es posible hacerlo durante unos segundos, pero a lo largo del día es imposible. Respuesta: de momento hay que hacerlo en unos instantes, en un flash de unos instantes ya valen. Y mantener esos instantes aunque sea 15 segundos, hasta que llegará el día en que podrás vivir instalada en ese fondo, porque descubrirás que tú eres ese fondo. Entonces tu mente y tu funcionamiento serán una sola cosa. Habrá una perfecta integración, unidad, porque tu mente y el punto de donde está saliendo todo coinciden. En cambio ahora hay una distancia entre esta mente que piensa y que quiere y el punto real de donde está surgiendo todo. Y esa distancia es la que lo desequilibra todo. Cuando coincide en el punto de atención con el punto de donde surge el vivir, hay la perfecta espontaneidad y la perfecta simplicidad. Pero es que, además, es el paso obligado para descubrirse a sí mismo. Pregunta: para hacer el centramiento, ¿se puede hacer por cualquier orden? Primero el amor, luego la inteligencia y al final el nivel de la energía, por ejemplo. Respuesta: se puede hacer por el orden que se quiera, pero yo os aconsejo que empecéis siempre por lo físico, luego lo afectivo y luego lo mental. ¿Por qué? En primer lugar,
lo físico suele ser lo más fácil porque tenemos mayor control y mayor conciencia de lo físico que del resto. Segundo, porque cuando consigo estar tranquilo en lo físico y ser yo, eso prepara el terreno ya que tranquiliza en parte lo emocional y por lo tanto es más fácil acceder luego al sentir, a evocar el amor o la alegría y a descubrirme a mí mismo. Y ese amor, cuando consigo hacerlo y mantenerme como sujeto, a su vez prepara para hacerlo en la mente, porque así la mente se queda más calmada. Cada paso es como un escalón que prepara para el siguiente. Pero en principio no habría inconvenientes en empezar por cualquiera a condición de que se haga en los tres. Pregunta: ¿tiene alguna importancia la postura que se tome al hacer el centramiento? Respuesta: yo aconsejo que esto se haga, al principio, más bien sentado de pie. Porque si uno lo hace tumbado, tiende a asociar ese ser uno mismo con una actitud pasiva. Después, uno tiene que ir aprendiendo a hacerlo en toda situación y en toda postura. Pregunta: tú has dicho que, para eliminar tensiones y miedos, lo que mejor se puede hacer es limpiar el subconsciente y que eso se tiene que hacer a partir de estar centrados. Respuesta: no, porque si no, ya lo ponéis imposible. Es un trabajo en que cada parte se complementa con la siguiente y está en el orden en que yo os he ido explicando. Cuando les he explicado que hagan el trabajo de reeducación de la mente y todo eso, no había hablado del centramiento, lo cual quiere decir que se puede hacer ya antes del centramiento. Ahora bien, en la medida que vayan aprendiendo a hacer el centramiento, verán que aumenta extraordinariamente la eficacia en el trabajo con el inconsciente, en la actitud positiva, etc. Y en la medida que hagan mejor la actitud positiva, verán que luego les ayuda a hacer mejor el centramiento. Porque en el fondo todo es una sola cosa, pero desde una vertiente, otra y otra, todas ellas complementarias. Pregunta: ¿qué características has dicho que tiene el trabajo del centramiento? Respuesta: sí, la primera que he dicho es precisamente que no quedas afectado por las cosas, no quedas apegado, no quedas condicionado, identificado por las cosas. Te sientes libre en relación con todo. La segunda es que hay una disponibilidad para una respuesta instantánea y eficaz en el aspecto que sea, físico, afectivo o mental. Pregunta: ¿en el centramiento no surgen las emociones? Respuesta: en la medida que surgen las emociones te despistas, como en la medida que surgen recuerdos, deseos o lo que sea, y por ello está el trabajo de ir viendo la actitud positiva para ir trabajando el inconsciente y luego irte aprendiendo a centrar más y más. Es un trabajo complementario, cada uno prepara para el siguiente y a la vez el siguiente permite mejorar el primero. De manera que no hay que pretender hacerlo bien, no se trata de hacerlo bien, sino de ir descubriendo un poquito más cada uno de los ejercicios. Descubrir y cada vez tratar de hacerlo como si fuera la primera vez. No intentar nunca repetir lo que se hizo el día anterior. Hacer el trabajo siempre en presente, porque si no lo que hacen es adquirir nuevos condicionamientos. De lo que se trata realmente es: ¿soy yo? ¿Estoy presente? ¿Estoy yo aquí detrás, en el fondo de mi decir, de mi moverme, de mi sentir? ¿Estoy presente? Esta es la cuestión. ¿Soy realmente yo o es una máquina que está funcionando sola? Y es esta exigencia de estar presente, de ser realmente yo, que va adquiriendo cada vez una fuerza mayor, una importancia mayor, una envergadura mayor. Porque se descubre que todo lo otro solo tiene sentido en la medida que es expresión de alguien. No que es algo que funciona, sino que es alguien que se expresa. Y si no hay ese alguien real, no se está lúcido desde el fondo. Sino el único alguien que hay es la idea de que se ha adquirido de uno y que no es nadie, es una idea. Pregunta: yo quisiera confrontar dos aspectos. Por ejemplo, ahora y en otras ocasiones consigo vivir esa noción de sujeto, centrarme. Pero otras veces intento centrarme y no lo consigo.
sino que veo zonas profundas que me son conocidas y entonces yo, para salirme de esa cosa conocida, rutinaria, voy a lo desconocido, pero continúo en estas zonas. Respuesta: no has de tener ningún problema con esto. Si tú vives una zona profunda, date cuenta de quién está viviendo eso, pero no pretendas no vivirla, sino más bien pretende estar tú presente viviendo eso. Pregunta: esa zona sería más bien el yo experiencia, ¿no? Mientras que el que la vive es el sujeto. Así es. Pregunta: ¿qué relación tiene el centramiento con la relajación? Respuesta: la relajación es aflojar, el centramiento es ser tú mismo. Pregunta: ¿aflojar la parte física? Respuesta: lo que sea. Si es relajamiento físico, será físico. Si es relajamiento a otros niveles, pero relajar es aflojar. En cambio, el centramiento es ser tú mismo. Y no se ha de confundir ni con ningún ejercicio de relajamiento ni con ningún ejercicio de meditación, tal como se suele entender. Centrarse es ser uno mismo. Pregunta: ¿podría ser adecuado hacer una pequeña relajación antes de hacer el centramiento? Respuesta: sí. ¿Esto te ayuda a hacer mejor el centramiento? Pues estupendo. El problema es que si digo que se haga eso, la mitad se quedarán dormidos. Es el problema que hay al enseñar algo, que cada persona reacciona de un modo distinto. Pregunta: a veces me ocurre que me doy cuenta de que soy yo la que estoy hablando, pero me quedo ahí, y cuando me doy cuenta de que me quedo en la zona que estoy hablando me paralizo. Respuesta: es porque te conviertes en objeto de ti misma, te conviertes en idea de ti, y no es así. Se trata de estar presente, no de pensar en ti, de ser tú. Ser consciente realmente es estar presente en una actitud total, inmediata, acción y recepción, todo. Y se nota, se puede ver cada uno en qué grado está presente o no. Pregunta: ¿entonces ser consciente es lo mismo que ser espontáneo? Respuesta: no. Ser consciente es ser uno mismo, aunque estés callado como una tumba. No tomen una cosa por la otra. Ser consciente es estar centrado, es ser más uno mismo y descubrirse uno mismo como centro. ¿Centro de qué? De todo, de cada cosa, centro de mi acción, centro de mi estar mal, de mi estar bien. Ser más y más yo mismo, consciente y lúcidamente. Pregunta: ¿hablar en público no es una forma de desarrollar, o sea, de vivir este centramiento? Respuesta: puede ser, pero para muchas personas resulta al revés. Pregunta: bueno, porque dan una cosa muy elaborada, muy aprendida, muy trabajada. Respuesta: no, porque interviene una emoción y eso manda a pasear todo el pretendido centramiento. Depende de las personas. Algunas personas sí, sobre todo si de algún modo actúan públicamente. Si uno es actor, por ejemplo, se le hará más fácil hacerlo, o si uno es orador. Pero en cambio a otros les resultará el punto más difícil. Y hay que aprender a hacerlo siempre, hay que aprender a ser uno mismo en todo momento. De manera que si te resulta más fácil hacerlo de un modo, quiere decir que necesitas ejercitar el otro. Pregunta: me ha parecido que decía que la emoción te saca del centramiento, ¿es cierto? Respuesta: sí, te ha parecido bien. Las emociones te sacan de tu centro, pero no el sentimiento, las emociones. Hay que aclarar esto. Una emoción es una reacción que se produce en relación con algo. En cambio, el sentimiento es algo que surge del fondo naturalmente. La emoción es siempre una reacción, una respuesta a algo. En cambio, el sentimiento es algo inherente a la persona y surge del fondo. El sentimiento te ayudará a centrarte. La emoción te ayudará a descentrarte. Pregunta: no obstante, en un proceso de aprendizaje de centramiento, aunque intente y más o menos consiga estar conscientemente con cierta unicidad en los 3 niveles, no hay manera de estar del todo en silencio interior.
Respuesta, claro, dentro incluso, a veces surge una gran protesta. A ver, ¿por qué yo ahora tengo que hacer esta tontería? Pero se trata de que te des cuenta de que tú, eres tú, dándote cuenta de esa protesta. No hay nada que estorbe, no se trata de paralizar el tráfico porque tú te estés centrando. Se trata de permitir que todo funcione, pero que tú estés presente en el fondo de todo eso que estás viviendo. Entonces, se puede estar centrado en situaciones traumáticas, en situaciones urgentes, en situaciones de paz y tranquilidad. Cuando estás descansando en la cama, cuando estás discutiendo con alguien. Se puede estar centrado siempre, pero lo que no se puede es estar identificado. No se puede vivir como personaje. El personaje es el enemigo del centramiento, porque es ser otro, es creer funcionar como siendo lo que no eres, y eso no te permite ser tú. Pregunta, ahora que has hablado del centramiento, ¿podrías insistir brevemente otra vez sobre la actitud positiva comparativamente con el centramiento? La actitud positiva es que permitas que funcione tu energía, tu inteligencia y tu afectividad en cada momento. Y el centramiento es que tú estés presente detrás de todo eso que surge. Pregunta, o sea, ¿la actitud positiva puedes adoptarla sin estar centrado? Como si dijéramos. Respuesta, entonces será una actitud parcial, pero se puede hacer, en efecto. Verás que cuanto más hagas la actitud positiva, mejor te centras, y cuanto mejor te centres, mejor te saldrá la actitud positiva. Pregunta, ¿es decir que la actitud positiva sería, estando centrado o no centrado, la expresión de estos tres focos? Respuesta, vivir óptimamente. Pregunta, es decir, desarrollar esos focos. Respuesta, desarrollar lo que surge de los focos, sí. Pregunta, ¿trabajar el yo experiencia? Respuesta, esto es, el yo experiencia positivo. Pregunta, ¿trabajar el yo experiencia y la actitud positiva es exactamente lo mismo? Respuesta, sí, es trabajar las tres cualidades básicas en forma de yo experiencia. Estar centrado es ser conscientemente tú mismo, detrás de todo eso. Pregunta, ¿la actitud positiva es una actitud dinámica? Respuesta, es dinámica, pero a veces no es dinámica, porque por ejemplo, cuando echas una siesta o cuando estás cansado de correr todo el día haciendo gestiones y llegas a casa y encuentras el dichoso sillón que te espera, te hundes allí y aquello de dinámico no tiene mucho. Pregunta, ¿no expresarás? Respuesta, no expresarás, pero puedes vivir una actitud positiva, ser consciente de tu energía, ser consciente de tu afectividad, ser consciente de tu claridad o lucidez mental. Pregunta, ya, ¿es estar consciente del campo? Respuesta, claro, no hay que convertir la actitud positiva en una actitud triunfalista, estilo americano de Superman. Pregunta, o sea que se puede decir que la noción esta de centramiento es la conciencia del sujeto, y en cambio la actitud positiva es una conciencia del campo. Respuesta, sí, no solo es la conciencia del campo, sino la movilización activa de ese campo. Pregunta, bueno, pero ¿cómo incluye las fases que dices de reposo, esto, ya? Respuesta, pero es que incluso en estas fases tú estás viviendo tu energía. Lo que pasa es que entonces la energía está en una fase estática. Pregunta, ¿qué quiere decir exactamente noción? Respuesta, noción quiere decir, de algún modo, darse cuenta. Lo que pasa es que en general en el lenguaje psicológico y filosófico se suele usar en el sentido de darse cuenta inteligentemente de algo, pero yo lo utilizo en un sentido más extenso, darse cuenta aunque sea vía afectiva, vía de sensación o vía de conocimiento. Pregunta, y otra pregunta, ¿es correcto trabajar la mente a pesar de que los otros dos aspectos estén sin trabajar? ¿Por qué uno siente la necesidad de trabajar la mente? Respuesta, como que hay que trabajarlo todo, pues es bueno trabajar lo que sea. El problema es que uno ha de aprender a equilibrarse y por lo tanto tiene que decidirse en un momento u otro a trabajar lo que le cuesta más. El problema en esto, porque esto es una especie de autoservice,
en el que cada uno dosifica su trabajo y hace lo que le parece. Es que cada uno va eligiendo lo que le resulta más fácil. Y como se siente mejor en la medida que va trabajando lo que sea, pues tiende a hipertrofiar aquello, a veces a expensas del resto. Por eso es importante tener esta noción de totalidad, de equilibrio, porque hay que desarrollar las tres cosas, sea como desarrollo activo, sea como conciencia de, sea como sujeto de. Siempre las tres cosas, aunque estas tres cosas pueden hacerse sucesivamente, no simultáneamente. Pregunta: la mente tiene a veces un comportamiento muy juguetón. Curiosamente se va allí donde no quieres que vayan, y cuando tú no quieres estar allí, es cuando se van. Esto es muy difícil de explicar. Es desear lo contrario de lo que se desea en el fondo. Es lo que antes has mencionado. Decías que el querer estar allí es lo que te impide estar allí, que el querer estar centrado es lo que de alguna manera puede impedir estar centrado. Respuesta: no. He dicho que el querer crea una tensión que dificulta el ir. Es distinto de lo que cuentas. Lo que cuentas es un mecanismo distinto. Está más bien en la línea de lo que explicábamos antes del temperamento reactivo. El temperamento reactivo es el que se afirma protestando, ¿te acuerdas? Es el que juega a ser malo. Entonces, este tiene como una especie de rechazo sistemático a todo lo que sea autoridad. Pero no solo a la autoridad exterior, llega un momento que también es un rechazo a la autoridad interior, lo cual quiere decir que se convierte en un juego constante entre la parte consciente y la parte inconsciente. Entonces, si la parte consciente quiere algo, pues enseguida surge el niño travieso que dice: pues no me da la gana. Pregunta: este es el ejemplo del insomnio, ¿verdad? El que padece insomnio, cuanto más piensa en dormir, menos lo consigue, y cuando decide estar despierto. Respuesta: ese es otro mecanismo distinto. Se parece, pero es un mecanismo distinto. El mecanismo del dormir es que solamente se puede dormir cuando permites que unas fuerzas, que una onda de energía o del sistema nervioso vegetativo, inunde la parte consciente o cortical de tu mente, de tu cerebro. Es un dejarse ir. Y en cambio, el querer dormir es una actitud volitiva, activa, que por su misma naturaleza tiende a inhibir esa parte vegetativa, ¿entiendes? Nosotros estamos funcionando por lo que viene de dentro y por lo que va de fuera hacia adentro. La voluntad es lo que va de fuera hacia adentro. Quiero eso, quiero lo otro, no quiero sonrojarme, no quiero temblar, no quiero tener miedo. Atiende a esto que es muy importante. Entonces surge una parte interior que está funcionando en otra dirección y puede haber un encontronazo. El ejemplo que tú pones del dormir es que tu parte consciente quiere dormir, pero este querer dormir, este acto de querer, está inhibiendo las fuerzas que tenderían a hacerte dormir. O sea, que con tu misma voluntad estás impidiendo que funcione lo que es natural. Es un mecanismo muy similar al que produce problemas de impotencia masculina o de frigidez femenina en lo sexual, y es distinto de esa necesidad de oponerse. Los síntomas se parecen, pero el mecanismo es distinto. Si tú no quieres pensar en una cosa y tiendes una y otra vez a ir a aquello, es porque está funcionando en ti una protesta por la imposición de la mente consciente. No es el mecanismo del dormir, sino que es ese otro mecanismo. Pregunta: bueno, pero la forma de funcionar es la misma. Respuesta: pero la solución es muy distinta. Pregunta: es que no lo entiendo bien. Respuesta: es porque mientras yo hablo tú estás pensando en lo tuyo, para que vaya más unido eso que tú quieres con lo que ocurre. Procura no imponer con autoridad. Quiero no pensar en eso sino en lo otro. Evita eso, evita la autoridad, más bien procura poner afecto e interés en aquello que sí te interesa. Afecto, simpatía, gusto, con suavidad e interés. Y entonces verás que todo tiende a obedecer más. Pero si impones por autoridad, se te creará siempre la reacción opuesta. Es el mismo modo de tratar con un niño que tenga esa tendencia. El niño que tiene la tendencia de rebeldía, si te impones con autoridad, sentirá la absoluta necesidad de oponerse, y cuanto más lo obligues, mayor será su necesidad de oponerse, por ese mecanismo que expliqué al hablar del yo-idea. El modo correcto es no imponer nada,
sugerir, aceptar a la otra persona, amar a la otra persona. Y desde ese fondo afectivo sugerir para que sea él quien decida. Entonces, no vive eso como una imposición. El trato con nuestro inconsciente es como el trato con un niño o una niña, porque lo es. Inconsciente es el nombre que damos al psiquismo infantil que no ha madurado. Pregunta: cuando tú vas de excursión ante el peligro natural, ¿ya te centras? Respuesta: ¿te centras en el aspecto físico? Sí. Pregunta: yo lo que no acabo de comprender es que, por un lado, veo que de una forma natural hay un centramiento, una predisposición. Y después tengo que hacer el centramiento, es decir, ¿no es un poco no ser natural en ese momento? Una forma natural que viene en ciertas circunstancias, pero ¿por qué no fluye de una manera constante? Respuesta: lo que tú llamas natural, el río que fluye y que no hay que empujar, simplemente es lo que te has acostumbrado a vivir con todos los miedos, con todos los mecanismos inconscientes en marcha. Y eso es lo que uno llama ahora natural, pero no lo es, pero es lo habitual. Y uno confunde lo habitual con lo natural. En el caso del peligro, sí, que surge lo natural porque está en peligro la propia supervivencia y entonces surge un mecanismo profundo. Pero en el funcionamiento psicológico normal, lo que vivimos no es lo natural, es lo adquirido, y por eso se necesita una reeducación y muy exigente para neutralizar lo adquirido y que lo natural pueda volver a funcionar de nuevo. Verás que lo natural para ti es deprimirte cuando te pasan ciertas cosas e ilusionarte cuando pasan otras, y eso no es lo natural, eso es lo habitual, el producto de todos los hábitos. ¿Entiendes esto? Una cosa es el principio de que hay que vivir lo natural y otra cosa es la aplicación concreta. Lo natural hay que recuperarlo y para ello hay que quitar todo lo que hemos estado poniendo encima. Lo natural para mucha gente es ponerse como una fiera por cualquier cosa. Hay que distinguir muy claramente lo que es lo auténticamente natural de lo que ahora está saliendo como habitual y que lo confundimos con lo natural. De ahí viene la necesidad de la reeducación, que no es más que una contraeducación, ¿comprendes? Es neutralizar todo lo adquirido para permitir que lo auténticamente natural funcione en todos los niveles. Por eso ahora solo podemos poner como ejemplo de algo natural situaciones extremas, porque en el resto no funciona lo natural, funciona lo habitual. En principio la idea es maravillosa, es correcta, pero querer aplicarla ahora tal como funciona es un gran error. La primera fase del centramiento es contemplar la respiración solamente. Respuesta: es contemplar la sensación de energía y de bienestar que la respiración produce y darte cuenta que tú eres quien está contemplando y gozando eso. Pregunta: ¿y la tercera fase es sentirse tú? Respuesta: siempre, la primera, segunda y tercera es sentirse tú. Y la cuarta sigue siendo como la tercera, segunda y primera, ser tú. Pero ser tú de un modo integral, de un modo global. La primera fase es ser tú en relación con la conciencia vegetativa de energía y bienestar. La segunda es ser tú en el aspecto de ser tú quien está amando o sintiendo. La tercera fase es ser tú que estás viendo o comprendiendo, pero tú. La cuarta es ser tú. Y luego vendrá otra fase que es aprender a conectarse con lo que uno, de momento, puede llamarlo superior, el infinito. Entonces se establecerá un eje entre lo infinito y yo, Dios y yo, si uno utiliza ese término. Pero como ahora todavía no hemos hablado de este aspecto superior, nos quedamos con el centramiento hasta ahí, en el techo, ese de la mente. Pregunta: lo que yo te quiero preguntar es que si esta vida que llevamos todos, tan activa, nos impide hacer los trabajos que tú dices, o por lo menos no los hacemos por lo que sea, pero tenemos como una constante o una inquietud a partir de ahora. ¿Esta constante, sin hacer el trabajo concreto, nos puede valer? Respuesta: todo depende de cada persona.
Si realmente te identificas, te metes en toda esa vida tan agitada que dices y te metes toda tú y solo estás pendiente de ello, ni te vas a acordar de que has hecho un curso. Entonces todo depende de ti, de que tú hagas un espacio en esa vida ajetreada para trabajar en relación contigo. Y has de crear ese espacio. No hace falta que sea largo. 15 minutos son suficientes para practicar todo lo que explico. 15 minutos. Sería distinto que yo os dijera, hay que estar media hora o una hora por la mañana y otra por la tarde, pero no. No, porque todo el curso ha ido surgiendo de un vivir y de un estar en relación constante con personas activas y el trabajo de hecho es para todo el día. Lo que requiere un tiempo especial son apenas 15 minutos. Es el trabajo del inconsciente que requiere un aislamiento y luego un trabajo que hablaré de conexión con lo superior. Todo lo demás se puede hacer sobre la marcha. El problema no es la falta de tiempo, sino que en todo caso será porque uno está atendiendo solo a las cosas y no crea un hueco diario regular para hacer un trabajo sobre sí mismo. Pregunta, si no se emplean estos 15 minutos, ¿no se avanza nada? Respuesta, bueno, cualquier cosa que hagas te hará avanzar, pero todo el mundo puede encontrar 15 minutos y un día descubrirás que esos 15 minutos son los más importantes de tu vida, porque son los que luego te permiten funcionar de verdad y no ser funcionado por las cosas. Pregunta, has dicho que cuando te encuentras mal puede ser un síntoma de que has avanzado. ¿Es encontrarte mal? ¿Puede ser que tú notes que el subconsciente te traiciona, como cuando a lo mejor hace años te pasaba que te ruborizabas? Respuesta, pues puede ocurrir. Este encontrarse mal puede adquirir muchas formas. Hay problemas que uno creía que estaban resueltos y vuelven a salir, lo cual demuestra que no estaban resueltos. Pero en la medida en que salen es la oportunidad para que uno mire y lo solucione de una vez. Pero vaya, tampoco es que uno lo pase horrible. También hay periodos de gran optimismo y de sentirse muy bien. Aunque esto es engañoso porque cuando uno se siente muy bien dice, ya está, ya lo he conseguido. Ya es mío. Y no obstante, por poco que uno trabaje, si uno trabaja con sinceridad, irá notando resultados inevitablemente. Es una relación de causa y efecto, no es como una lotería, a ver si me sale, a ver si me toca. En la medida que se entiende y se va actuando del modo que se ha explicado, produce inevitablemente los efectos. Y si no lo produce es que no se hace lo explicado. Por eso para mí es tan importante entender lo que ocurre, porque entonces el trabajo, las actitudes, tienen pleno sentido. No es por seguir una disciplina, no es por un criterio de autoridad de que alguien me dice que tengo que hacer esto o lo otro. Es uno mismo el que ve lo que ha de hacer y por qué ha de hacerlo. La única autoridad ha de ser uno mismo. Si no se comprende lo que explico, no se comprende entonces el sentido del trabajo, el porqué de cada cosa, y entonces todo lo que explico queda como una cosa externa. Y siempre que una cosa queda como algo externo, llega un momento u otro en que se produce una protesta, una rebeldía y un rechazo contra lo externo siempre. Y además es bueno que sea así, pero en cambio, lo que se entiende al escucharlo, uno lo ve por sí mismo, y eso no provoca rechazo, porque eso es realmente uno mismo. La auténtica comprensión es uno mismo, mientras que la aceptación de ideas es un cuerpo extraño metido en la mente, y en lugar de realizar, impide que uno sea más uno mismo. Por eso, todo lo que os digo procuro que sea muy explicado, muy mostrado, sencillamente para que uno pueda mirarlo y verlo. Cuando uno lo ve, ya no es Blay quien dice, esto es así y esto es lo que vale. Es por eso que yo no os estoy dando un curso. Yo estoy proponiendo unas cosas y cada cual entenderá y recibirá lo que sea capaz de ver y aceptar. Y entonces ya es suyo. Es un asunto de él. De manera que nadie es discípulo de Blay. Esto es absurdo. Cada uno es discípulo de sí mismo y lo que se hace aquí es una oportunidad para reflexionar sobre ciertas cosas, para poder mirar por uno mismo unas cosas
Todas las que explico son naturales, pero que muchas veces uno por sí mismo no alcanza a mirarlas de un modo metódico. Pregunta. A veces capto imágenes o recuerdos y no sé si es algo real, auténtico mío o bien es un producto de la imaginación. Respuesta. Cuando uno capta cosas, puede captar cuadros mentales que están por ahí, experiencias, residuos de experiencias que tienen otras personas o simplemente que están en el ambiente. En cambio, cuando se trata de algo que queda como residuo de experiencias anteriores, queda precisamente porque se ha vivido con un carácter de mucha profundidad, de una manera muy intensa y profunda. Y ese carácter de intimidad es lo que diríamos es la garantía de que es algo muy auténtico, muy propio, y que no es ninguna captación de cosas, de residuos psíquicos, sean de ideas, de experiencias o de lo que sea. Porque es que si no se presta mucho a interpretaciones fácilmente, uno puede captar unos cuadros y entonces creer cosas, empezar a interpretar y enredarse. Cuando es auténtico tiene un carácter de mismidad que es inconfundible. Pregunta. Yo diría que el que escucha es distinto del que mira. ¿Es así? Respuesta. Lo que es distinto es el área donde hay el fenómeno en sí de audición o de visión, pero el que percibe o el que escucha es el mismo. Pregunta. Sí, esto lo entiendo. Respuesta. Pues este es el importante. Cuando digo estar atento allí donde se escucha o donde se siente, me estoy refiriendo al que escucha, al que atiende, no a la zona donde vibra el sonido. Es el sujeto. Lo que pasa es que no tengo órganos sensoriales para contactar al sujeto que está allí, que está percibiendo aquello. Pregunta. Claro, pero al distinguir dos campos distintos, entonces... Respuesta. ¿Quién percibe los dos campos distintos? ¿Lo entiendes? Pregunta. Es que primero viene una cosa y detrás viene otra. Respuesta. No. El que percibe los dos campos, ese es el único. Pregunta. ¿Es distinta percepción? Respuesta. La percepción. Pero el que percibe es el mismo. Pregunta. Sí, eso sí, ya lo sé. Respuesta. Pues ese, quédate con ese, suelta el otro. El otro simplemente es la referencia. El centramiento de ser uno mismo y tratar de estar más allí donde uno es uno mismo. Y uno es el que ve, que entiende, que siente, que se da cuenta. Los campos pueden ser distintos porque son de hecho infinitos, pero el sujeto que está ahí, dándose cuenta de todo, es uno solo. Por lo tanto, no hay que perderse en la gran variedad de campos o de zonas, sino ir a parar al sujeto que es único. Lo que sucede es que me extrañó esto, porque hasta ahora siempre había ido hacia un sitio, y ayer, en cambio, me pareció que era otra cosa. Respuesta. Allí donde te das cuenta a la vez del oír y del entender. Ese es un buen sitio, pero no es tanto un sitio sino un alguien. Pregunta. A mí me cuesta mucho despegarme de mi físico, de mi persona física. Respuesta. ¿Qué va? No me lo creo. Si eso fuera así no podrías dormirte ningún día. Pregunta. Es que yo me quiero ver desde ese otro yo. Respuesta. No quieras verte. Simplemente estate atenta a quien se da cuenta del cuerpo. Es que me parece que soy siempre la misma. Respuesta. Fíjate en lo que te estoy diciendo. ¿Quién se da cuenta de ese cuerpo? ¿Quién se da cuenta de que está apegada al cuerpo? Pregunta. Es que me siento demasiado encariñada con este cuerpo. Respuesta. ¿Quién se siente demasiado encariñada con el cuerpo? ¿Quién? Tú miras el cariño, muy bien, pero ¿quién está dándose cuenta de eso? Hay alguien ahí, ¿no? Mira a ese alguien. Pregunta. Pero es que no me puedo mirar así, con frialdad, como si mirase. Respuesta. Haz lo que te digo. Está atenta a quien está dándose cuenta de eso. No quieras poner el cuerpo allí y lo otro allá. Simplemente atenta a quien se da cuenta, nada más. Con cuerpo, sin cuerpo, con la mente, sin la mente. El quién está siempre ahí.
No quieras cambiar las experiencias, se trata de descubrir al sujeto de las experiencias. Cuando te duermes, sueltas el cuerpo. Lo sueltas cuando estás muy interesada en lo que está andando por la televisión. El cuerpo ya lo soltamos, lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero esto es secundario. Lo importante es que con el cuerpo suelto o con el cuerpo atado, uno esté presente, dándose cuenta de lo que ocurre. ¿Quién es ese uno? Yo, no un yo teórico, sino el que realmente está ahí presente dándose cuenta. Pregunta, ¿y ese yo debe de querer al otro yo? Respuesta, no quieras darle más trabajo. Ese yo, de momento, es el que se da cuenta. Realmente este yo es estupendo porque no hace nada. Se pasa la vida dándose cuenta de momento. Pregunta, es que a veces no sé si será un poco de ego. Respuesta, cuando piensas ya le pones el ego. Cuando no piensas, simplemente hay alguien ahí que se da cuenta. ¿Tú te das cuenta de que está ahí? ¿Sí o no? Pregunta, sí, perfectamente. Respuesta, entonces se trata de estar atenta a quien se da cuenta. ¿Dónde está ese que se da cuenta? Estar atento a ese, buscar ese que se está dando cuenta de que estás aquí y no allí. Parece muy abstracto, pero es porque nunca nos hemos dedicado a esto. A pesar de que ese que se da cuenta es el más importante de todos, porque todo sale de ahí. Pregunta, ayer por la noche estuve viendo un documental en la televisión e intenté ver la reacción interior que salía de lo que yo estaba percibiendo, de lo que estaba viendo. Y la cuestión es que cuando yo miraba mis reacciones y veía que salían del potencial, no veía el documental. Esto lo digo porque yo entendí que decías que llegaba un momento en que veríamos la acción de todo a la vez. Respuesta, eso quiere decir que todavía no ha llegado el momento. Pregunta, pero es que es aquello que se dice, que si estoy aquí no estoy allí y si estoy en todos los sitios no estoy en ninguno. Es por ello que quisiera ver esta bipolaridad, la posibilidad de esta bipolaridad, de entender todo, de tener conocimiento de todo y la gran dificultad que hay. Respuesta, la dificultad está en que mientras sea tu mente particular la que está tratando de captar una cosa u otra, esa mente es siempre unidireccional y si está dirigida a un sitio, excluye cualquier otra dirección. Pero cuando tú aprendes no a estar mirando con la mente hacia un objeto, sino mirando desde el centro de visión o de atención, desde el yo que es lucidez, entonces no hace falta que dirijas la atención en particular. Es una luz central que ilumina todo lo que se mueve alrededor. Entonces puedes ser consciente de aquello, puedes ser consciente de lo otro y sin perder para nada la conciencia de que tú estás ahí viendo todo, sin pensar. En cuanto piensas, te cierras, te limitas. El pensar es hacer un gesto con la mente que automáticamente se cierra sobre algo en particular, y al cerrarse sobre algo, excluye el resto. La atención central es una atención como sujeto, no hacia un objeto. Pero eso ha de llegar y se llega tratando de ser muy consciente del sujeto, mientras se están mirando las cosas, viviendo las cosas, y esto es el centramiento. Pregunta, es que mi intención era precisamente esta, ver mi reacción interna. Respuesta, tu reacción interna no eres tú. Medid, tratad de afinar la puntería y ved lo que estoy diciendo. Es el sujeto, no las cosas que siente el sujeto, no las reacciones que se producen, sino quién está dándose cuenta de las reacciones. El sujeto es un punto, lo otro es un campo. Se trata de quién y no de qué está dentro. Así es dirigir la atención a ese quién. Yo soy el que me estoy dando cuenta y ese que se da cuenta no es ninguna cosa de las que pasan. Si me doy cuenta de lo que pasa es porque hay alguien que está más allá de lo que pasa, dándose cuenta de lo que pasa. Se trata de buscar ese quién. Lo que ocurre es que como toda la vida nos las hemos pasado mirando cosas, ahora nos cuesta horrores mirar a quien mira. Mirar cosas no te revelará a ti mismo, no te conducirá al sujeto,
Te puedes pasar toda la vida y todas las vidas sucesivas mirando cosas. En cambio, llegas a término cuando te encuentras en el sujeto que está mirando, en el sujeto que se está dando cuenta, y eso es lo difícil. Al principio cuesta, parece una cosa que se escapa, que la quieres coger y no sabes dónde está. Pero si le prestas interés y atención, poco a poco irás descubriendo que hay un foco ahí, muy preciso, y un foco tan importante, que es el más importante de todo lo que puedas ver y experimentar. Puesto que toda importancia, toda realidad, todo significado está surgiendo de este foco y hay que ir hacia ello con mucha paciencia, con mucha perseverancia y buen humor, como les decía. Preguntan, ¿dónde se sitúan estos focos? Si es que se sitúan en algún modo dentro del cuerpo físico. Respuesta, el que lo abarca todo es un campo, pero este campo se percibe desde un punto que no es el campo, entonces es el centro del campo. Ese centro del campo lo has de encontrar tú. El que yo te indique el lugar tiene el gran peligro de que entonces te fijes en el aspecto espacio y dejes de estar atento al aspecto percepción o entendimiento. Esto me ha ocurrido porque suelo indicar referencias topológicas de las cosas y entonces la gente busca el sitio desde el punto de vista, diríamos, geográfico. Pero tú trata de darte cuenta desde dónde estás viendo las cosas, desde dónde estás entendiendo las cosas, desde dónde estás comprendiendo, sintiendo y siendo. Y si estás atento, irás percibiendo poco a poco. Verás que uno se sitúa en un centro, en un punto profundo dentro del cráneo de momento, pero no le den mucha importancia al punto, sino a la evidencia de autenticidad de yo soy que estoy viendo. Preguntan, en este trabajo hay 4 fases. La primera es la de estar despierto. La atención despierta o atención sobre lo externo, no sobre lo interno, ¿no? Respuesta, cuando se está despierto en relación con todo, lo externo y lo interno. Solamente empieza a partir de la piel. Cuando estás atento, esta atención lo incluye todo, lo de dentro y lo de fuera, porque todo es campo. Pregunta, ¿podrías explicar la diferencia entre el centramiento y la atención? ¿En el centramiento se es consciente del sujeto? Respuesta, y en la atención también. Solamente que esa atención es el centramiento en la fase mental. En cambio, el centramiento es eso mismo pero vivido en el sentir y en la energía. Es lo mismo, solamente que empezamos por la atención. Y esta, vivida conscientemente, conduce inevitablemente a ser tú quien miras. Por lo tanto, no se corresponde al centramiento en el aspecto mental. Pero el centramiento, además de esto, es que tú seas tú, el que siente y el que quiere o el que vive la energía. O sea que el centramiento es una prolongación de esa atención. ¿Queda claro? El gesto ese de ser uno mismo, ¿puede conducir a un equívoco? Sí, respuesta. Si queréis captar qué quiere decir ser uno mismo a base de la mente, no lo captaréis nunca, porque el sí mismo no es mente. Pregunta, pero yo me refiero al gesto. Respuesta, tampoco es ningún gesto. Esto tenéis que intuirlo porque es innato. El ser uno mismo es innato, no es adquirido, y por lo tanto no se pueden adquirir a base de descripciones. Las descripciones señalan, pero has de ir más allá de las descripciones para acertar. Tú eres realmente el centro de todo el campo de tu observación. ¿Cuándo eres tú realmente el que está viviendo? Y cuando digo tú, acentúo. Pregunta, a veces ocurre eso que dijiste ayer de que nos convertimos en objeto de observación, o sea, de una parte de la mente a otra, ¿no? Respuesta, sí, nos convertimos en objeto. Lo dije cuando alguien mencionaba que uno está pensando que uno mismo está sintiendo, y eso no tiene nada que ver con el centramiento. Dije que es lo opuesto. Pregunta, ya, pero puede uno engañarse con ello, ¿no? Respuesta, uno se engaña si no sigue la consigna exacta, que es ser yo mismo, aparte de toda idea de yo mismo.
Hay que intuirlo, hay que captarlo. Cuando yo os lo explico, si miráis, no si solo escucháis las palabras, podéis intuir que estoy hablando desde un foco. Y desde ese foco lo mismo puedo decir esto que puedo decir otra cosa. Puedo explicar un chiste o puedo decir la cosa más dramática sin que cambie para nada este foco central en que yo soy yo. Y eso es lo que hay que intuir. Y todos lo conocéis, porque todo el mundo lo es. Lo que pasa es que como la atención no se ha dirigido a ello, uno se ha dado claramente cuenta. Pero no estoy diciendo nada nuevo. Parece nuevo porque la mente está acostumbrada solamente a ir de objeto en objeto. Cuando tú te estés muriendo o tu cuerpo esté muriendo, entonces verás cómo se tiene una impresión muy clara de que esto me está pasando a mí y que yo soy el testigo de eso que está pasando. Y digo esto porque esta experiencia se puede evocar en un grado u otro. Entonces será todo a paseo. Y porque es una situación que uno vive de un modo fulminante, conduce inevitablemente a este despertar profundo de uno mismo. El problema del trabajo interior es que llega un momento que no se puede explicar con palabras. Es como el arte. La técnica se puede explicar un poco con palabras, pero el arte es algo a ser intuido, a ser captado. De un modo análogo, la vivencia directa de ser uno mismo está más allá de las ideas y de las palabras. Entonces, tiene que estar todo uno muy atento. Si miras cuál es el denominador común de todas las experiencias que has tenido a lo largo de tu vida, verás que solo hay uno y eres tú. El tú que se ha ido dando cuenta de las muchas cosas que han pasado. En un momento vives unas cosas, en otras, y puede ser totalmente distintas o totalmente contradictorias, y no obstante, hay un nexo que las une a todas, y es que tú estabas ahí dándote cuenta. Se trata de ir afinando la puntería hacia ese que se da cuenta, que está siempre ahí, que es el que se da cuenta de los cambios. Todo cambia menos el que se da cuenta. Pregunta: ¿qué justifica el esfuerzo de llegar a ser tú y que cuando lo consigues ya no eres tú? Respuesta: bueno, aquí estás superponiendo dos conceptos distintos. ¿Qué quiere decir con que cuando lo consigues ya no eres tú? Pregunta: por lo que habías dicho de que cuando consigues darte cuenta de que tú eres tú, entonces ya estás integrado al todo. Respuesta: no, ve por partes y no quieras mezclar. Yo ahora estoy dando un proceso de trabajo que es progresivo, por lo tanto deja esa posible integración. Pregunta: no integración, ya eres, te das cuenta de que eres tú. Respuesta: si mezclas las dos cosas te harás un lío. Tú de momento eres el centro de tu existencia particular y no puedes ir a ese supuesto todo, que de momento es un supuesto, hasta que tú no seas conscientemente el centro de tu propia existencia particular. No hay otro camino. Para llegar al todo hay que llegar al centro de la parte. Cuando tú eres el centro de la parte que tú vives como tu personalidad, entonces te das cuenta de que no eres la personalidad, sino que eres un foco de conciencia, de lucidez, de realidad. No eres nada, y precisamente cuando eso ocurre, es cuando se abre la puerta de la totalidad. Pero si quieres pasar a la totalidad estarás tropezando con tus propias fronteras mentales. El camino al infinito pasa por el centro de lo individual. Pregunta: pero ahora, ¿yo no soy totalidad? Respuesta: para ti esto es un supuesto. Yo estoy hablando pedagógicamente de cara a tu realidad inmediata, concreta, tal como tú la vives. Tú no eres la totalidad, tú eres el absoluto. ¿Y qué? Si luego te dicen una cosa desagradable y te molesta, ¿qué clase de absoluto eres que es susceptible de ser disgustado? Por lo tanto, hemos de ser realistas y no mezclar cosas de planos distintos. Y hasta que tú no seas el Dios de tu propia individualidad, el centro de tu propia individualidad, no sueñes con otras totalidades. Primero has de ser tu centro de tu pequeño círculo, y hasta que esto no sea así no descubrirás realmente lo que hay más allá de este pequeño círculo. Si no, te pasarás toda la vida intentándolo. Si tú quieres llegar a vivir la unidad, no ya con el ser supremo, sino con tu prójimo, no vivirás la unidad yendo hacia él y abrazándole mucho. La verdadera unidad
La vivirás cuando seas capaz de ser tú mismo desde el centro, y desde el centro estés abierto al otro, y te unirás al otro a través de tu centro, que es su centro, pero nunca a través de tu forma, que es distinta de la otra forma. Si entiendes este proceso en lo que es relación personal, entenderás también lo que ocurre en esta relación, diríamos, espiritual. Y es por eso que mucha gente siente una ansia de unirse con todo, de ser una unidad con todo, con la naturaleza, con el prójimo, con la humanidad, con la conciencia cósmica, y se pasan la vida como yendo de puntillas, queriendo coger esto y lo otro. Y no es así, es al revés. Soltando lo poco que soy, me quedo sin nada. Y solo cuando realmente no soy nada, es cuando esto produce el despertar del todo. El todo y la nada son exactamente lo mismo, y hasta que yo no sea nada en particular, que sea solo un punto de conciencia y de lucidez, no tengo acceso al todo. Pero mientras yo como parte quiera ensancharme e incluir al otro, estaré creando tensiones y nunca llegaré a esa unidad que busco. Pregunta: pero Antonio, ¿esto es la negación? Respuesta: si no vives la negación de lo particular, no vivirás la afirmación de lo universal. Pregunta: supongo que eres un hombre experimentado y que tendrás esa experiencia. ¿Vale la pena? Respuesta: yo no lo sé. Yo estoy metido en ello todo yo. Pero si vale la pena para ti, eres tú quien ha de correr el riesgo. No vale por recomendación. Pregunta: ¿en tu caso particular? Respuesta: yo ya digo que estoy metido todo yo en ello y aquí estoy. Pero no es tanto como si se tratara de una ruleta rusa en la que uno se juega al tipo. Se trata de entender. Si no entiendes, nunca estarás verdaderamente motivado. Y cuando esa nada te suena a despojo, parece que te están robando algo. Y es falso. Nada te despoja de nada. Nunca has tenido nada, solo la idea de tener la ilusión de tener. Tú eres el que se da cuenta, y ese que se da cuenta es un foco, es un punto, y todo lo demás se mueve y cambia, se cree y se destruye constantemente todo. Lo único que permanece es ese sujeto central que es un foco de luz, un foco de poder y un foco de felicidad. Si miras, descubrirás eso. Pregunta: sí, no obstante parece natural que nuestra tendencia sea la de querer tener. Respuesta: si no meditas en lo que se ha explicado, te pasarás así toda la vida. Yo expliqué que el tener surge cuando yo me ausento de mi fondo, me desconecto de mi fondo y me proyecto hacia el modelo que acepto en mi mente. Entonces proyecto hacia afuera lo que realmente me viene como demanda de dentro y busco fuera la felicidad, busco fuera el tener, busco fuera el poder, la seguridad. Y si no haces un trabajo en ti para ver si esto es cierto, estarás siguiendo el juego de siempre. Todo lo que he explicado es para ser descubierto, no para tener unas ideas de psicología profunda o lo que sea adentro. Así no sirve para nada. Todo lo que he explicado palabra por palabra es para ser redescubierto en uno mismo. Creerlo no sirve de nada, pero mirarlo hasta que se va descubriendo es transformante. De momento, a mí me parece triste llegar a descubrir que no soy. Respuesta: yo no he dicho eso. Yo he dicho que no eres nada, no que no eres, que es muy distinto. Pero es que si miras un poco tu vida con ojos abiertos, esto lo estarás viendo. ¿Qué hay ahora en ti de cuando tú tenías 5 años? ¿Qué queda? Mira lo que queda, míralo. No te conformes con vaguedades. Míralo con exigencia y verás que todo lo que constituía tu creencia de tener y ser a la edad de 5 años, todo ha desaparecido, todo. Las ideas, los afectos, el mundo de objetos, de relaciones, todo incluido tu cuerpo físico. Excepto que hay la misma noción de identidad detrás de ese cuerpo de 5 años y sus experiencias, y detrás, ahora, de tu cuerpo de 18 años y tus experiencias.
Y todo esto es para mirarlo, no para pasarlo como se mira una película. Es para meterse en ello hasta verlo a fondo. Si no, es un pasatiempo. Tú puedes vivir como todo el mundo, con la ilusión de que somos, de que tenemos experiencias, conocimientos, de que hemos hecho un montón de cosas. Pero todo eso, si lo miras con exigencia, verás que es una pura pretensión, que no es ninguna realidad. Y a poco que te descuides, te quitan el cuerpo. Y hemos de mirar. De lo contrario, se está viviendo la ilusión, y es la ilusión que nos hace vivir con cierta euforia, lo que está impidiendo que realicemos la plenitud eterna que somos. De modo que cuando uno ha de soltar la creencia de que es el cuerpo, la creencia de que es la inteligencia cultural y técnica de la vida que tiene, cuando a uno le dicen que ha de soltar eso, no puede creer que le quitan algo, pero cuando uno empieza a mirarlo de veras, se da cuenta de que es una liberación, porque yo nunca he sido mis conocimientos, ni siquiera mis experiencias. Mis experiencias van y vienen, y lo único que pueden darme ellas, si las vivo bien, es precisamente el descubrir que no las soy, y a eso se le llama madurez. Madura es la persona que no se identifica con sus ilusiones, con sus logros, con sus situaciones particulares, que poco a poco va viendo las cosas desde unos valores más fundamentales, y a eso se llama madurez. Pregunta, sin embargo, parece que es como una ley inexorable, como una obligación que tenemos de llegar a esa evolución. ¿Es un encargo que se nos hace? Respuesta, no, es una ilusión. La existencia no es esto. Lo que pasa es que hemos aprendido a mirar así la existencia, y como todo el mundo lo hace, nos parece que es como una especie de obligación, y que no puede ser de otro modo. Pero la existencia es por completo otra cosa. Pregunta, en este trabajo no se ha mencionado casi para nada la atención del cuerpo como vínculo de expresión, como vehículo de trabajo, como cosa a la que uno está apegado, como lo primero que se tendría que trabajar. A lo mejor es que no lo he entendido bien del todo. Pienso que cuando hablas de la esfera de energía profunda te refieres al cuerpo, incluyendo al cuerpo en esa esfera. Respuesta, incluyo al cuerpo en el aspecto de energía vital. Pero yo no soy partidario en este enfoque de un cuidado especial, sino de un cuidado general del cuerpo. El cuerpo de hecho es un producto pasivo de cómo funcionan las energías, y las energías funcionan de acuerdo a cómo funcionan los sectores de la mente. Mi enfoque no consiste en empezar por el cuerpo, sino empezar por una toma de conciencia de lo que ocurre. Es una línea de trabajo especial que luego repercute en el cuerpo, pero no partiendo del cuerpo ni dando una prioridad al funcionamiento del cuerpo. Aún así, hay mucho trabajo por hacer. Si además le pusiéramos todo un montón de disciplinas al cuerpo, la cosa sería aún más laboriosa. El cuerpo no es tan importante como parece para la realización. Sí es muy importante para vivir bien, pero desde el punto de vista de la realización, todo lo que son vehículos simplemente hay que mantenerlos afinados para que sirvan de instrumentos y nada más. También es muy importante la gimnasia mental, y hace una falta tremenda porque casi nadie se da cuenta de que la propia mente no funciona de un modo preciso. Por ello hay un pensamiento confuso que pasa de uno u otro orden de valores, se mezclan y no hay modo de ver claro. En lo afectivo también hace falta una gimnasia mayúscula. Lo que pasa es que como hay muchas escuelas que parten del cuerpo, parece que el cuerpo sea como un paso fundamental. Y no, es un paso, algo que hay que trabajar, que hay que mantener bien, pero que no es esencial. No hay que dedicarle a ello excesivo tiempo de cara a la realización. Es un enfoque distinto porque la finalidad es distinta. Cultivar mucho algo que luego se ha de dejar no tiene sentido. En cambio, trabajar mucho para lo que es realmente eterno, y es la propia esencia, eso sí que tiene sentido. Por desgracia, en muchos sitios se ha empezado por el cuerpo,
Y uno se ha quedado en eso, en el cuerpo, y a veces da un poco de pena ver la obsesión por el cuerpo, pero estaría bien si fuera una cosa de paso, como si dijéramos, pero que en muchas personas parece que se convierte en un objetivo en sí mismo. Eso no es nada más que un culto a un ídolo. Yo no digo que debáis descuidar el cuerpo, lo que digo es que no hay que convertir el cuerpo en un centro base de trabajo desde mi enfoque. Si alguien quiere hacerlo, estupendo. Pero yo conozco bastantes personas en esta línea que se pasan toda la vida pendientes del cuerpo. Pregunta, pero podría ayudar, ¿verdad? Respuesta, ayuda el mantenerlo en forma, pero no el estar pendiente y girando alrededor de él. Es como tener un automóvil. Si tienes un automóvil, lo bueno es que lo mantengas bien, que estés siempre a punto, bien cuidado, pero no que estés siempre tú pendiente del automóvil. Hay algunos que están siempre limpiándolo y si alguien le da un golpe parece que les hayan pisado yo. Pregunta, las matemáticas, por ejemplo, ¿se diría que son una buena gimnasia para desarrollar la mente? Respuesta, las matemáticas son una buena gimnasia para desarrollar ciertos aspectos de la mente. Pregunta, me refiero concretamente al razonamiento. Respuesta, ya te digo que es una excelente gimnasia para desarrollar el razonamiento y la visión abstracta, cuando son matemáticas en un plano más superior de la mente, pero no es toda la mente. Pregunta, yo entiendo que existe una relación directa entre la atención y el estar presente. Respuesta, cuando se refiere a esta atención que explico, porque el que está metido en la pantalla de cine temblando, cuando están a punto de matar al bueno, ese también está atento. Estamos hablando de atención de sujeto. Pregunta, ¿pero no estás presente cuando estás ahí en la pantalla? Respuesta, no, pero es atención, o sea que hay que distinguir. ¿De qué atención se trata? Pregunta, yo me refiero a esta otra. Respuesta, sí, la buena. Pregunta, a mí me sucede que esta atención se me presenta como algo tenue y que tiende a agarrarse de los objetos. Respuesta, no le eches la culpa a la atención. El querer agarrarse es algo de la mente, no de la atención, porque la mente está acostumbrada a eso. La mente, cuando no tiene objetos a los que agarrarse, está perdida y por eso busca siempre desesperadamente objetos, los que sean. Ahora bien, esta atención al principio es débil, es oscilante, es vacilante, pero porque no se le ha dirigido suficiente energía, no se ha mirado suficiente. Cuando miras algo, no solamente lo miras, sino que realmente le estás mandando energía. Así, cuando vas mirando una cosa y la sigues mirando, aquello se va cargando de energía. Y cargarse de energía quiere decir que adquiere una mayor presencia y una mayor realidad. Cuando hayas ejercitado suficientemente este estar conectada con tu atención una y otra vez, llegará un momento en que esta atención brillará por sí misma y entonces ya no será un problema de que has de estar atenta, sino que serás la atención y no podrás dejar de serla. De hecho, es cuestión de alimentar la llama. Pregunta, ¿estar atenta a la atención? Respuesta, sí, eso es. Pregunta, ¿cuando no hay actor, es el verdadero centramiento? Respuesta, depende de si se ha conseguido previamente una integración. Cuando se ha conseguido previamente de un modo estable una integración, viene una fase en que desaparece la conciencia individual, la conciencia particular. Entonces, es la mente que funciona sola, pero una mente que lo incluye todo, por el hecho de estar integrada, funciona de un modo correcto. Pregunta, ¿entonces la atención ya no hay que ponerla en lo que estáis haciendo? Respuesta, no es un problema de ponerla o no ponerla, digo que se produce. Mientras tú puedas poner o no poner, debes ponerla. Pero llega un momento que incluso esta atención de sujeto queda trascendida y entonces no hay atención, hay realidad y no haces nada, se produce todo. Pregunta, en cuanto a lo de la atención, a mí el estar atenta me resulta más o menos fácil, pero cuando simultáneamente tienes que estar atenta, pues me sucede que tiendo a ir como si fuera a encontrar algo y entonces, claro, no encuentro nada. Respuesta, detente un momento ahí. Cuando tú estás atenta y te dices, ¿quién está atenta? ¿Qué sientes exactamente? Pregunta, pues me siento perdida, siento que por dentro tiendo a ir a un sitio y no encuentro ese sitio. Respuesta, pero veamos,
Esto que sientes, que te sientes perdida, que tiendes a ir a un sitio y que no sabes qué sitio es. ¿Lo vives como algo más grande o como algo más pequeño y más concreto? Has de mirar eso. Cuando estás centrada y te preguntas, ¿quién soy yo? Con sinceridad, estás centrado. Se produce automáticamente una resonancia de infinito. Pero eso es cuando estás centrado. En cambio, cuando no estás bien centrado, dices, ¿quién soy yo? Y te vas al yo idea con todas sus resonancias emocionales. Pregunta, cuando a mí me ocurre esto, ¿es porque yo lo hago mal o tengo que seguir intentándolo? Respuesta, es que como no me explicas en concreto lo que te pasa. Pregunta, es que no sé explicarlo. Respuesta, no es un problema de explicarlo, es un problema de que tú lo percibas con claridad. De momento, sitúate en esa atención que también abarque el sentir y la energía y aprende a mantenerte así. Entonces, cuando te parezca que ya está funcionando así, y eso puede requerir semanas, plantéate, ¿quién soy yo? ¿Quién está atento? Y entonces verás si se produce esa resonancia hacia algo más grande o hacia algo más hacia adelante, más concreto. Si se produce hacia algo mucho más grande, permanece atenta a eso, porque ese foco individual está señalando hacia lo que realmente eres, más allá del foco individual. Pregunta, ¿es que al estar antes contestando la pregunta, a mí me ha vuelto la anterior que había hecho, el poder mantener esa atención profunda en cada momento? Si se pudiera mantener, ¿eso sería ya tener conciencia de que estás consciente? Respuesta, cuando tú seas consciente de que estás consciente, no necesitarás ninguna prueba. Será para ti totalmente evidente. Mientras necesites pruebas es que no estás totalmente consciente. Pregunta, ¿y vivir aquí, en la hora, y el estar centrado, viene a ser lo mismo? Respuesta, sí. Cuando esto se vive en expresión, en acción. Porque claro, puedes estar solita en tu habitación y estar muy bien, y luego salir a la calle y estar pendiente de todo. Cuando se mantiene este centramiento en la acción, entonces ya es la actitud positiva. Pero no tengas prisa, porque si no, es otro yo ideal que estás creando. El llegar a estar muy centrado, muy atento. Entonces estás creando otro fantasma mental. Hay que hacerlo con calma, con serenidad, de un modo diría impersonal. Mientras haya deseo y crispación, es que es otro superpersonaje que estás creando aprovechando todo lo que se explica aquí. Pregunta. Cuando se está centrado dijiste que no habían emociones, que habían sentimientos. Yo no noto la diferencia. Respuesta. ¿No notas la diferencia? Bien, sigue observando. Lo único que te puedo decir es que sigas observando. En primer lugar, es difícil estar centrado. Lo que uno llama estar centrado es estar un poco menos despistado. Por lo tanto, es natural que sigan produciéndose las mismas cosas de antes, aunque más o menos mitigadas. En la medida que vayas aprendiendo a centrarte mejor, verás que las cosas no tienen el poder que ejercían sobre ti. Pero, en cambio, eres más sensible desde un punto de vista más profundo. Es que es un proceso. No esperes que en 2 días las cosas funcionen perfectamente. Ten mucha paciencia. Yo llevo muchos años y todavía estoy aprendiendo. Esto no quiere decir que hasta que uno no llega a término no encuentra resultados. Todo está lleno de resultados y es maravilloso. Pero para obtener determinados resultados es necesario un progreso, un hacerlo mejor. Pregunta. Antes has dicho que la identidad es algo que no se puede conocer, solo se puede ser. Y yo me estaba dando cuenta ahora de que últimamente estaba tratando de conocer la identidad. Me gustaría que hablases un poco más sobre ello, porque es como si me diese cuenta
de que al tener una identidad es como si alguien tuviese que volverse, darse la vuelta? Respuesta: eso es cierto. La mente tiene que darse la vuelta o irse abriendo, de manera que esté abierta desde un punto de origen, para que vea todo lo que no es. Y cuando ves todo lo que no es, entonces sueltas, relajas la mente. Y lo que está en el fondo, que comunica con lo que está más allá, resplandece por sí mismo. ¿Entiendes? Pregunta: ¿lo que no es? Respuesta: lo que no es todo lo que puedes ver, todas tus ideas, tus estados anímicos, todas tus creencias, todos tus procesos de pensar. Todo eso, si lo miras, lo verás. Lo puedes ver. No lo eres. Cuando ves todo lo que no eres, solo queda lo que sí eres, y por eso se hace patente por sí mismo. Pregunta: ¿y entonces se produce ese cambio de polaridad de la mente o se tiene que ir produciendo simultáneamente cuando vas viendo lo que no eres? Respuesta: ya por el hecho de ir empezando a ver, se va produciendo un cambio de polarización. No es un cambio abrupto, de golpe, sino que se va produciendo cuando vas viendo cosas que antes creías ser y que ahora ves que no eres. Esto ya va produciendo un dejar, un soltar, y en consecuencia una relajación y una amplificación de la mente. Por lo tanto, no es una situación única, sino que es repetida, progresiva, hasta que llega un momento en que te das cuenta de que todo lo que piensas no tiene nada que ver contigo. Ves que el pensamiento de por sí es un proceso aparte de ti como sujeto, que tú eres el pensador y nunca el pensamiento. Cuando llegas a ver esto claro, renuncias a seguir pensando en ti. Pero mientras no lo veas claro, seguirás pensando en ti, con el nombre que sea, con el nombre de identidad, con el nombre de atención, con el nombre de ser, de lo que sea. Y cuando dejas de pensar en ti, pero a la vez lo sueltas todo, ese ti se manifiesta en tu mente, se transparenta en la mente. Pregunta: ¿por qué cuesta tanto reconocerse en el fondo? Respuesta: esto te lo debieras preguntar tú, porque te pasa a ti. Si miraras, verías el porqué, verías que estás funcionando con la idea habitual de que tú eres tu nombre, tu cuerpo y tus memorias. Claro, si has educado a tu mente así todos los años que tiene tu cuerpo, pues es natural que si de repente te dicen: ahora tú no eres Juanita, eres un foco, y uno no acepta este cambio de nombre así como así, y además le dicen: no eres tu cuerpo, uno se pregunta: anda pues, ¿qué pinto yo aquí? De modo que hay unos hábitos mentales que hay que neutralizar, y eso lleva su tiempo. Pregunta: ¿es la identificación? Respuesta: la identificación, que es una ceguera. Aquello con lo que uno está identificado le convierte en ciego respecto a ello. Uno puede ver todo menos aquello a lo que está más apegado. Pregunta: a veces me sucede que veo y me doy cuenta de que estoy viendo, que no es a partir del ojo sino de más atrás. Me digo, bueno, pues voy a ver al que está viendo, y entonces es como si fuera otra persona que yo me imagino. Respuesta: es porque quieres vivirlo haciendo ideas de ello, y no. Ha de ser una experiencia directa. Eres tú que ves, no el otro el que ve. Pregunta: claro, ese tú y ese yo es con el que habitualmente funciono, ¿no? Respuesta: no es tan difícil porque cuando no ves nada, y no ver nada es relativamente fácil, ya que basta con cerrar los ojos, cuando no ves nada y al final consigues que tampoco haya ideas, imágenes, recuerdos, entonces solamente queda el que ve. Así que uno de los modos de irse despertando como sujeto es suprimir, eliminar, por lo menos durante momentos, todo objeto, y esa es la práctica de centramiento que a veces se practica simplemente en forma de silencio. Al eliminar el objeto queda más y más el descubrimiento del sujeto. Lo que sucede es que se tarda porque uno está inventando objetos como sea.
Pero no hay prisa, se trata de ir haciendo tranquilamente, con diligencia, pero sin tensión. Pregunta: ¿la atención no puede quitarte fluidez cuando estás centrado en algo? Respuesta: recuerda que me preguntaban sobre el mantra. Una cosa es la atención que va hacia el objeto y otra cosa es la atención que mira como sujeto. O sea, una cosa es la atención que mira desde el fondo, desde el centro. Y otra cosa es cuando yo me voy hacia un objeto. Normalmente la única atención que se conoce es esta última. Incluso la palabra atención ya quiere decir tender hacia algo. Pero cuando se practica esta atención de observar todo, se va desarrollando una capacidad de estar atento en profundidad. De manera que yo aprendo a estar atento, pero todo relajado, hasta que esta atención se va centralizando. Y esto es fundamental para ser capaz de ver lo que está pasando sin esfuerzo alguno. Esto también es laborioso, porque al principio uno tiene que practicar la atención como puede. Es como la práctica que la atención se va haciendo más y más central, más y más abierta en todas direcciones. Y cuando se está abierto en todas direcciones, se está totalmente relajado. Es inversa a la atención hacia un objeto. Krishnamurti, por ejemplo, está hablando constantemente de esta atención central. La llama atención sin observador. Es esta, es la central. En cambio, en otros enfoques te hablarán de la atención hacia un objeto, y entonces vienen todas las fases de dharana, dhyana. En el Raja Yoga es concentrarse más y más sobre un objeto. Pregunta: no acabo de ver la diferencia en estos tres tipos de trabajo, entre el centramiento, la atención despierta y después la actitud auténtica positiva. Porque el centramiento, si es el centramiento en los tres focos en la mente, ya se da la atención despierta. Por tanto, englobaría como si dijéramos este trabajo sobre la atención despierta. Y después la actitud auténtica positiva, puesto que yo experiencia también parece implicar un centramiento, me parece. Respuesta: no. Lo primero sí. La atención queda implicada en el centramiento en su fase mental. Pero lo de la actitud positiva se caracteriza porque es una actitud dinámica. Es una actitud de desarrollar, de actualizar, de obligar a que yo funcione dinámicamente y con más y más energía. En cambio, el centramiento de por sí no es dinámico. No es ni dinámico ni estático. El centramiento es un denominador común. Centramiento es el arte de instalarse y descubrirse como centro. No es el hecho de obligarse a que salga eso y no lo otro. La actitud positiva es una verdadera gimnasia. En cambio, el centramiento es un situarse en el punto de origen. En este sentido es distinto. Pregunta: lo que no consigo ver es cómo es posible que yo no sea mi manera de ser, es decir, el tema del comportamiento. Respuesta: fíjate que yo digo, como identidad no soy ningún modo de ser, como identidad. En cambio, desde un punto de vista fenomenológico, desde un punto de vista existencial, soy mi modo de ser, pero entonces soy todos mis modos de ser. O sea que es muy distinto lo que soy yo fenomenológicamente, es decir, todo lo que está ocurriendo ahora. En este sentido, yo estoy viviendo dentro de un cuerpo, estoy expresando unas ideas, tengo un modo de expresión, el lenguaje. Y entonces yo, fenomenológicamente, soy todo eso, más todo lo que pueda estar pasando dentro. Pero eso no es mi identidad. Identidad es todo lo que permanece idéntico a sí mismo. Identidad es algo constante. Es la esencia del núcleo del cual todo lo demás es expresión en cada momento y que puede ser distinta. Hay que distinguir muy bien lo que es esencia y lo que es existencia. Lo que es una identidad esencial y lo que es, podríamos decir, una identidad
existencial. Existencialmente soy toda mi conciencia, como os decía hace un rato. Y toda mi conciencia quiere decir todos los contenidos que hay en mi conciencia. Mis ideas, mis miedos, mi cuerpo, mi bienestar, mi malestar. Soy todo el campo fenomenológico. Pero eso no es mi identidad, porque todo eso está cambiando constantemente y después, al morirse, se suelta todo. En cambio, la identidad, lo que hace que yo siga diciendo yo, y no solo que lo diga, sino que sienta que hay un valor intrínseco que no se puede soltar, de ser algo, de ser alguien, a pesar de que todo cambie. Esa noción intrínseca de identidad viene de la verdadera identidad. Pregunta: esto lo veo, lo que pasa es que en el camino del ideal, del inconsciente, y todo esto, no consigo ver el hecho de que pueda decir: mi comportamiento no soy yo, a mí me parece una trampa. Respuesta: no, porque es cierto, el error es lo que decía. Uno te ve bostezando y se refiere a ti diciendo, el que bosteza. Tú estarías muy disconforme de que dieran esa definición de ti. Quiere decir que tú no vienes definido por un modo de ser en un momento dado, ni siquiera por muchos modos de ser en muchos momentos dados, sino que para definirte tendrían que tenerse presentes todos los modos posibles en todos los momentos posibles. Si no es así, siempre habrá una parcialidad, una limitación arbitraria. Es un problema del yo-idea. Se forma una idea del otro, un concepto, y lo cataloga. Este es así, este es así. Y no, lo único que podemos decir es, en este momento y dadas las circunstancias, yo lo percibo de esta manera. Y puede que en el momento siguiente parezca de un modo bien distinto. Pero nosotros estamos viviendo porque tenemos una idea de nosotros, y esto nos obliga a que nos formemos una idea de los otros. Y el modo de ser es muy distinto de la identidad. No obstante, exteriormente, conoces a una persona por sus modos de ser. ¿Por qué? Porque es lo único para lo que estamos entrenados, para mirar, para darnos cuenta y además alcanzar el gran secreto de la paz, de la armonía y de la felicidad entre las personas. Es preciso llegar a descubrir la verdadera identidad del otro, y no solo sus modos de ser, de estar o de hacer. Pregunta: lo que quizá a mí me despista completamente es el hecho de que yo entiendo que el modo de ser es la expresión de lo que uno es. Respuesta: cuidado, es una expresión de un momento dado. Lo que tú estás haciendo en este momento es una expresión. En este momento, dadas las circunstancias internas y externas, de lo que tú eres, y por ello es errónea la sentencia que se aplica a un niño de pequeño por el hecho de actuar torpemente, y que se le caigan las cosas, se le dice, tú eres torpe. No, lo cierto es, tú has hecho unos actos torpes, pero tú no eres torpe, son los actos estos que ahora han salido así, de esta manera. En cambio, enseguida traspasamos la cosa al sujeto en sí, y luego nos pasamos la vida partiendo de ello. Yo soy torpe, o yo soy muy listo, o yo soy un no sé qué. Y es falso. Yo no soy ni eso ni lo otro. Yo soy todas las torpezas posibles y soy quizás todas las listuras posibles. Soy todas las cualidades y todos los defectos posibles. Pero no soy ninguno de ellos. Todo eso son modos. En unas circunstancias determinadas funcionará un mecanismo, pero en otro momento puede funcionar otro muy distinto. Por lo tanto, no soy ni lo uno ni lo otro. Como identidad no lo soy, aunque en un momento dado parezca así. Se ve claro que cuando estoy hablando de identidad no es algo imaginario, no es una suposición, sino que se trata de una exigencia, de ver cada cosa en su sitio, porque por las objeciones que surgen y por las que no surgen, parece ser que lo que cuesta más de ver es que somos realmente un foco de inteligencia, de felicidad y de energía. Y por eso es necesario que uno lo mire, no que uno lo crea. Creer no sirve de nada.
Creer quiere decir poner más muebles dentro de la mente. Lo que sirve es mirar, mirar y entonces ver todo lo que yo sería capaz de vivir en el supuesto de que viviera las condiciones más ideales. ¿De dónde surgiría? Si yo encontrara las personas que me pudieran querer más, si tuviera los éxitos más extraordinarios, si pudiera tener absolutamente todo lo ideal, esa felicidad que yo creo que llegaría a vivir, ¿de dónde saldría? Y luego está el mirar al contado, en cada momento. Ahora, esto que siento, ¿de dónde viene? El estímulo está ahí, pero ¿de dónde viene el sentir, la felicidad? Y observar que está saliendo constantemente de dentro, y que todo lo que puedo llegar a sentir solamente puede salir de dentro. Y lo mismo en la inteligencia, y lo mismo en la energía o la voluntad profunda. Y esto hay que hacerlo, porque si no, seguiremos con la creencia de que somos una mediocridad. Debemos darnos cuenta de que todo, absolutamente todo lo que podemos llegar a vivir está ya presente. Es ya una realidad, no en nuestra personalidad, no en el yo experiencia, sino en la fuente, en lo que realmente somos como identidad central profunda. Yo soy el que aquí hago posible que esto se actualice o no. Soy yo que hago posible tomar contacto o no con la fuente. Pregunta. Esta mañana cuando me desperté, escribí en 2 cuartillas las distintas fases desde que hice el primer curso hasta ahora. Han sido fases distintas. La manera de volver a colocarme cuando me descolocaba utilizando los distintos métodos que me han servido. Últimamente veía como una pérdida de identidad en ese sentido, como que no había un medio para, sino que tenía que esperar a que la cosa llegara para mí. Ayer en la clase me pareció como intuir que sí, que ya lo tenía, pero dudo si es lícito o no, en el sentido de que si debo hacerlo o no debo hacerlo. Respuesta. Tal como me planteas la pregunta, no te puedo contestar. Si no explicitas lo que quieres decir, no te puedo contestar. Pregunta. Entonces, lo dejo pasar. Ya miraré a ver si... Respuesta. Pero podrías explicitar más y entonces yo me enteraría más concretamente. Piensa que tu identidad, que es de lo que se trataba, no hay ningún medio para ir a ella. Tu identidad ya la eres siempre. Suelta todo objeto y ya eres la identidad, todo objeto interno y externo. No se trata de hacer alpinismos o filigramas o maniobras dentro. La identidad es lo único que eres siempre, lo único. Pregunta, pero ¿y si estoy en ese estado de soledad? Respuesta, en ese estado de soledad tu identidad es la que se da cuenta de eso. Pero mientras te quedes en la soledad, no estás en quien está viviendo esa soledad, en quien siente esa soledad, no en quien la mira desde la mente, sino en quien la está sintiendo. Pregunta, bien, ¿la siento y qué? ¿Aflojo? Respuesta, no, simplemente trata de estar más y más atenta a esa que siente, con independencia de que sea agradable o desagradable. Lo importante es el sujeto, es la identidad de por sí, independientemente de la soledad o de sentirse muy lleno. Sobre todo darse cuenta de que el énfasis ha de estar puesto en el sujeto mismo, y el sujeto siempre es invariable. El sujeto no participa de los estados, está ahí, detrás, viéndolos, comprendiéndolos, pero invulnerable, inalterable. ¿Y por qué nuestra atención está puesta en el objeto? Es por lo que hay objetos agradables y objetos desagradables. Huimos de unos y tendemos a aferrarnos a otros, y el juego no se acaba nunca. La solución está en que te des cuenta de que hay alguien ahí, y ese alguien es lo fundamental, aunque la soledad sea muy grande, aunque el vacío sea muy grande. Lo importante es quién está siendo el protagonista, o el espectador, o el sentidor de eso, y estar ahí atento. Si no, los estados seguirán cambiando o irán permaneciendo. ¿Pero qué? Todo estado se marchará, sea de soledad, sea de plenitud.
Los estados son transitorios, por principio, todos. En cambio, el sujeto que está ahí, ese no es transitorio. Por lo tanto, lo que constituye la esencia misma del trabajo es aprender a estar atento al sujeto, contra viento y marea. Sí, pero precisamente yo he comenzado diciéndote que la soledad la identificaba con esa pérdida de identidad. Entonces, ¿sí existe la pérdida de identidad? Respuesta: no. No existe eso. Quiere decir que tu identidad era falsa. No puedes perder la identidad. Lo que pasa es que puedes no estar atenta a ella. El verdadero sujeto es el que está detrás de lo que se ve y de lo que se siente. Pregunta: sí, pero si eso ya lo sé. Respuesta: entonces no puedes perder nunca la identidad. En cambio, uno va descubriendo que antes confundía la identidad con algo que luego se da cuenta de que no lo era. La identidad llega un momento que aparece como un punto vacío, pero cuando estás ahí te das cuenta de que no es vacío, sino que está tan lleno que aparece como vacío porque no es nada en particular. Sin embargo, inicialmente aparece como un punto vacío, como algo que no vale la pena, como algo ínfimo en dimensión, en identidad y en todo. Y ahí está la cuestión, en estar atento a eso, pase lo que pase. Generalmente buscamos algo que nos afirme, algo que nos afirma cuando nos sentimos fuertes o cuando nos sentimos claros o cuando nos sentimos felices. Pregunta: yo no busco eso. Respuesta: sí, todos buscamos eso, si no estaríamos realizados. Precisamente lo que impide la realización es que estamos tomando el objeto como si fuera el sujeto. Por lo tanto, si no es eso, mira a ver lo que es, porque será igualmente otro objeto. Entonces aprende a situarte, a darte cuenta de que te estás dando cuenta y a permanecer en ese que se está dando cuenta. Aunque de momento parezca algo improductivo 100%, algo que no tiene ninguna solidez, no importa. Y aún suponiendo que tú vivieras una identidad de luz en el centro de la mente, has de saber que al no vivir lo que corresponde al centro de la afectividad, has de dejar aquello para descubrir lo nuevo, hasta que descubras eso y las dos cosas lleguen a ser una. Si bien es un gran paso adelante, sí realmente es así. Pregunta: en más de una ocasión te he oído decir que no estamos acostumbrados a situarnos en el sentir. Respuesta: eso lo digo a los que no están acostumbrados a situarse en el sentir. Pregunta: las veces que lo he intentado he visto que no puedo estar situado a la vez en el centro de la atención mental y me doy cuenta de que hay un desbarajuste. Respuesta: eso es natural. De momento deja esa atención mental, que porque la dejes no se va a enfadar, y sitúate en el sentir, y cuando consigas estar en el sentir, entonces trata de estar en los dos sitios. Lo que has conseguido no se perderá. Pregunta: me gustaría que explicaras un poco la diferencia que puede haber entre estar en el sentir y estar en la emoción. Respuesta: la emoción es más superficial, el sentir puede ser mucho más profundo. La emoción se manifiesta en el plexo solar y también en el pecho. El sentir siempre en el pecho y a veces en la cabeza. El sentir depende de ti. La emoción depende de algo que viene, sea exterior, sea un recuerdo. Pregunta: a veces creo que consigo centrarme, pero sigo razonando. Es como si hubiese una voz que me indicase, o sea, como un desdoblamiento, sin que sea un desdoblamiento, pero en el que sigo pensando, sigo razonando. ¿Es así? Respuesta: sí, la mente sigue sus automatismos, su inercia, y uno puede estar despierto viendo todo eso. Pregunta: ¿es normal sentir un poco de emoción cuando estamos centrados? Respuesta: la emoción es el signo de no estar centrado. La emoción siempre es el resultado de un contraste. Así que en la medida que te has hecho una idea de que estar centrado es estupendo y vives algo que tu mente te dice, fíjate que bien, ya estás más centrado,
El contraste de lo que habitualmente vives como lo que ahora tu mente te dice de que estás mejorando, esto crea la emoción y esto mismo a la vez te descentra. Pregunta: al principio, ¿es mejor hacer el centramiento con los ojos cerrados? Respuesta: es bueno hacerlo al principio con los ojos cerrados, pero solo al principio, porque si no es malo ir por el mundo con los ojos cerrados y como que hay que estar siempre centrado. Pregunta: en esos momentos en que estoy viviendo una cierta apatía, un dejarme ir, ¿qué podría hacer para salir de ahí? Respuesta: ¿y por qué has de salir de ahí? Puedes vivir una señora apatía. Lo importante es que te des cuenta de ello, que estés presente. Puede haber resistencias interiores, puedes estar en un ciclo bajo, puede ser una confluencia a un nivel bajo de tus ritmos, pero esto, desde el punto de vista del trabajo, es lo de menos. Lo importante es que te des cuenta de que estás viendo eso, y porque estás viendo eso puedes constatar que tú no eres ni es estar bajo ni es estar alto, que tú eres aparte de eso. Si no, estamos viviendo el modelo de la persona eufórica, eficaz, etc. Y eso puede ser muy bueno desde un punto de vista de trabajo, quizá, pero desde el punto de vista de realización no deja de ser un modelo convencional. Si estás mal, pero tú eres tú aparte de ese estar. El que se da cuenta está aparte de lo que está pasando y es una buena oportunidad para aprovechar y tomar más conciencia de ti mismo como espectador de eso que está pasando en tu conciencia. Nosotros no somos la conciencia. La conciencia es nuestra, pero no es el yo. En la conciencia todo se mueve, todo el universo funciona, pero yo permanezco siendo el espectador de todo ello. Pregunta: quisiera preguntarte sobre la solución de una apatía que se manifiesta un día sí y un día no. Por ejemplo, un día soy muy apático, no tengo ganas de hacer nada, tengo mucho sueño, ni siquiera puedo sumar. Y otro día estoy eufórico, muy despierto, muy amable, muy trabajador, sin sueño. ¿A qué se debe esto? Respuesta: puede deberse a muchas cosas. En cuanto se me plantea un caso particular, hay que estudiar el caso particular, en todos sus factores. Por ejemplo, ¿eso te ocurre los domingos? Pregunta: sí, siempre un día sí y otro no, cada 24 horas. Respuesta: un día sí y otro no, o sea, un domingo sí y otro no. Pues no lo sé. Puede ser debido a una constitución cíclica. Hay un problema de constitución que tiende a un temperamento que se llama ciclotímico, que se caracteriza por esa sinuosidad constante. Entonces puede tener una base constitucional. El hecho de que se produzca con esta regularidad puede ser también porque haya una fatiga que la persona no se recupere suficientemente, sea en lo físico, sea en lo mental, sea en el nivel que sea. Hay que estudiar el caso en lo particular, hacer una anamnesis, un estudio de antecedentes y de todos los factores. No te puedo dar una respuesta satisfactoria. Pregunta: entonces, ¿esta apatía puede ser contemplada? ¿Uno puede ser consciente de ella como de cualquier otro estado? ¿No es verdad? Respuesta: claro, una cosa es a qué es debida la apatía y otra cosa es qué representa la apatía desde un punto de vista de trabajo de realización. Desde lo importante es que tú estés allí presente sin protestar por ello, sin pretender que no estén, viviendo plenamente esta situación, dándote cuenta de que eres tú que estás contemplando aquello. Pregunta: en este día de apatía, por ejemplo, uno ni siquiera tiene ganas de ducharse. Esto que digo se puede hacer perfectamente. En plena apatía se puede ser muy conscientemente espectador de lo que está pasando. Lo digo porque conozco bastante el asunto por mí mismo. Pregunta: bueno, yo me conozco a mí mismo, pero ¿cómo respondo a esta apatía que es tan inmensa? Respuesta: lo que estoy tratando de comunicar es que uno puede estar en plena apatía, pero no puede ser conscientemente el observador de la apatía. Y lo que interesa es que uno esté atento más y más a este observador que contempla la apatía, no que solo se dé cuenta de la apatía, sino que se dé cuenta de que es uno que se da cuenta.
que hay un sujeto ahí presente y que este sujeto es independiente de la apatía y no queda afectado por ella. Esto desde un punto de vista de trabajo es fundamental. ¿Entiendes o no entiendes? Pregunta. Sí, comprendo completamente. Es que yo estuve observándome durante varios años y el resultado es el siguiente. Cuando estoy eufórico por dentro como hoy, puedo escuchar, puedo sentir, puedo hablarte, contestarte perfectamente. Sin embargo, mañana, pues no. Respuesta. Pero lo que yo te estoy diciendo es aparte de lo que un día estés bien y otro día estés mal. El día que estés bien y el que estás mal, sigue siendo tú. Ese tú. Has de estar presente a ese tú que está ahí, no a tu modo de estar. Pregunta. Sí, lo comprendo muy bien, si es lo que estoy examinando. Entonces yo, ese día que estoy apático, me quedo completamente sin poder pensar, sin poder sumar. Respuesta. ¿Y quién se da cuenta de que no puedes pensar ni sumar? Pregunta. Yo mismo. Respuesta. ¿Tú te das cuenta? Pues está atento a ese tú que se da cuenta y verás cómo eso te crea una conciencia que está por encima de la apatía y de la euforia. Pero mientras estés pendiente de si ahora no puedo, ahora que bien estoy, mientras estés atento al estado, no es ningún trabajo en relación con la realización. La atención ha de estar en el sujeto que está viviendo el estado y que es totalmente independiente del estado. Solo eso desarrollará o hará despertar en ti una conciencia que trasciende todo estado. Y entonces en el fondo te sentirás tan bien, tan plenamente, cuando estés eufórico como cuando estés depresivo. Pregunta. La conciencia es otra, o sea, aparte de que yo esté apático, en ese día pienso en ser más eufórico. Pienso que mañana estaré bien, me doy ánimos. Respuesta. Eso es lo que me temía. Claro. Pregunta. Y entonces en ese estado lo que hago es no adelantar nada. Respuesta. Claro, tú te estás refiriendo al estado, yo me estoy refiriendo a ti. Pregunta. Sí, al ser. Respuesta. Entonces, desde un punto de vista de realización, yo te insisto, mantente atento al ser que está detrás de los estados. Desde un punto de vista de terapia, diríamos, yo no te puedo dar ningún diagnóstico exacto porque habría que estudiar el caso con detalle y además no me dedico actualmente a eso. Pregunta. Sobre esto que has comentado de la apatía, lo que no entiendo es cómo se compagina eso con el vivir ese estado de abatimiento, con la actitud positiva que tú dices que uno se ha de comprometer en todo momento a tener. Respuesta. Pues claro, la actitud positiva es la que puedes tener, momento, en el estado de depresión, que se puede manifestar como apatía, consiste en no dejarse hundir en ese estado. Eso ya es una actitud positiva, aunque la manifestación positiva será muy distinta cuando estés en ese estado de depresión que cuando estés fuera de ese estado. No hay que medirlo de un modo absoluto, sino en relación con lo que tu estado y tus circunstancias te permitan. Al insistir tú tanto en que se debe vivir cualquier situación sin tratar de modificarla, sino dándose cuenta de quién sufre esta situación, veo una contradicción con lo otro de tratar de comprometerse en vivir el amor, la energía, etc. Respuesta. Es que es lo mismo. Da la impresión de que se interpreta lo que digo solamente en términos de actitud exterior de euforia, de actividad, etc. Y no. Es básicamente una actitud interior profunda, que yo en aquel momento esté con toda mi lucidez, que esté con toda mi capacidad de sentir, con toda mi capacidad de movilizar la energía que pueda. Y el hecho de estar firme en esa situación y vivirla a fondo, pero con esa libertad interior, con esa plenitud, eso es la actitud positiva en esa situación. Es lo mismo que cuando estás descansando. Cuando estás descansando no se trata de estar en pie de guerra, sino no descansas. Es permitir que todo esté descansando, la mente y el cuerpo y todo, pero a la vez estar tú profundamente presente en ese estado de descanso y de relajamiento total. Estar totalmente presente quiere decir estar tú
desde tu foco de lucidez y desde tu foco de energía, aunque sea estática, y estar tú desde tu fondo de sentir. De modo que hay que descubrir el centramiento como algo central, y la actitud positiva no es nada más que permitir que ese fondo funcione libremente en relación con la situación y en relación con el estado que uno tenga. Es que si no, vamos a un modelo activista y triunfalista. Hay que huir de esto. En el fondo no notarás nunca si una persona está muy centrada o no, porque una persona puede estar centradísima y estar en una actitud totalmente displicente, pero si puedes captar por dentro, verás si aquella persona está toda ella allí o si está ausente. La actitud positiva no es nada más que estar uno presente y disponible, respondiendo a la situación que se está produciendo. Si la situación es de actividad, todo uno en actividad, y si la situación es de descanso, todo uno en descanso. Pregunta: pero si la situación requiere energía y no la tienes y te obligas a expresar esa energía. Respuesta: pues la que puedas, aunque sea yendo a rastras, si es que has de hacer algo obligadamente. No hay ningún modelo de ir allí con una bandera, ¿no? Si estás agotado, pues estás agotado. Pero dentro de ese agotamiento vive tú y tu conciencia interior de energía, aunque esta energía sea en una medida mínima. Pregunta: yo quería preguntar si en esos casos de apatía el echar mano de la farmacopea sería un error. Respuesta: no. Yo no soy contrario a la farmacopea. Con moderación. Si realmente has de dar un rendimiento y estás bajo, y eso ha de ser consecuencias negativas, pues ayúdate de la farmacopea, sin abusar, sin crear dependencia. Para mí, recibir ayuda de los elementos químicos para salir de una situación, sea de depresión, sea de dolor, sea lo que sea, según mi criterio, es perfectamente legítimo y razonable. Lo malo es quererlo solucionar solo a base de esto, pero como una ayuda en un momento dado, creo que es estupendo. Hacia el yo superior. Lo superior. Introducción. Cuando la persona se ha integrado a través del trabajo, sin que haga falta que se haya culminado de un modo perfecto, pero sí que se haya logrado esta integración, esta unificación de las dualidades creadas artificialmente, como son la separación del fondo y de la forma, y la separación de lo que es consciente e inconsciente, con todas las cargas retenidas en el inconsciente. Cuando todo eso se ha reasumido en una unidad de nuevo, entonces reaparece de un modo natural una expansión de conciencia y la persona descubre dos cosas: que hay una unidad mucho mayor en el sentido horizontal, cuando uno se vive como sujeto central y uno, poco a poco, se descubre siendo a la vez el centro de las cosas que existen. No es mi centro y otro, sino que se descubre que solo hay un centro. Y cuando se llega al centro, se descubre uno siendo el centro de toda la multiplicidad de formas que existen. Y poco a poco va amaneciendo esta conciencia. Se va despertando a una unidad de la existencia sin hacer nada, simplemente por el hecho de vivirse como centro de la propia existencia individual. El centro de la existencia individual da acceso al centro de conciencia o a la existencia universal. Y en segundo lugar se produce otra expansión, que es la misma, vista de otro modo, en un sentido vertical, no horizontal. Entonces uno va descubriendo niveles de conciencia y de existencia muy superiores a los que constituía la vida normal, habitual. Ahora voy a hablar de esos niveles. El despertar vertical al principio se produce solo a través de flashes, de experiencias súbitas, abruptas, pero luego poco a poco va descubriéndose que eso está ahí siempre y que siempre está disponible, como unos campos inmensos de energía, más sutil, mucho más fina que la mental, afectiva, vital, y que se viven como cualidades distintas. Hay un campo de una felicidad extraordinaria, un campo de luz y felicidad. Felicidad, gozo, amor ilimitados,
con una calidad e intensidad extraordinarias, sin límites. Son una existencia y una conciencia oceánicas. Hay otro campo, que es de tipo mental, que también es luz, pero es una luz distinta en la que hay una realidad que es la verdad, que es como la matriz de las cosas que existen y que es una mente superior y que uno descubre que es la base, la verdadera naturaleza de lo que luego aparece como mente más concreta, más inferior. Luego hay otros niveles que se viven como campos inmensos de energía, de pura energía. O sea que encontramos el equivalente a los 3 niveles básicos aquí abajo: energía, mente y afectividad, pero en un sentido cualitativamente mucho mayor y desde luego infinito. Infinito por lo menos desde la perspectiva de quien lo descubre. Es natural cuando la persona tiene acceso a esto o esto irrumpe en su conciencia personal habitual. Viene siempre como algo extraordinario, algo que transforma el pequeño mundo construido a base de ideas y hábitos. Y es muy probable que la persona dé a esta experiencia la categoría de haberse encontrado con la divinidad. Eso en el supuesto de que la persona tenga una formación religiosa, aunque haya renunciado a ella. Es muy probable que surja esa interpretación. Pero puede ser que la persona no esté realmente interiormente en esa línea y entonces no lo vivirá como siendo la divinidad, sino como algo inmenso, conciencia cósmica o el nombre que se le quiera dar. El hecho es que como vive eso que tiene un valor, una calidad y una plenitud sin comparación con todo lo que se vive normalmente en la experiencia personal, la persona siempre cree que esto es una cosa distinta de ella, lo vive como otro. ¿Y por qué? Pues porque la persona lo está viviendo desde la identificación con su propio yo-idea. Yo creo ser este cuerpo y unas experiencias determinadas y unas ideas y unos hábitos. Yo creo ser eso y cuando de repente vivo otra cosa distinta, forzosamente le atribuyo una identidad distinta a lo que creo ser yo. Pero de hecho no es otro, de hecho ese soy yo. Es la idea firme de que soy yo, esa pequeña persona, que estoy acostumbrado a creer. Es esa idea la que me separa, la que me hace creer que no lo soy. Entonces, cuando se va la experiencia, surge como una añoranza, una demanda de restablecer de nuevo el contacto. Y eso producirá en cada persona, según su formación, según su tradición, según su contexto cultural y posibilidades, o bien una actitud muy religiosa, o bien una actitud muy meditativa, muy metafísica o cualquier otra actitud. De algún modo es como si uno tendiera a buscar algo que realmente se separa de lo que es el círculo cerrado de la vida habitual. De hecho, estos niveles son una dimensión más de nosotros mismos. Son nuestra conciencia superior, nuestra conciencia espiritual, nuestra dimensión espiritual. ¿Y por qué es nuestra dimensión espiritual? Quiere decir que siempre tenemos un acceso posible a ella. Es importante intuir que esto es así porque, claro, mientras yo siga con la creencia de que eso que he experimentado es otro, llámele Dios o el nombre que le dé, siempre habrá la duda de si ese Dios quiere concederme eso de nuevo, si me lo merezco, de si es su voluntad o no. En cambio, cuando llego a intuir que realmente eso es una dimensión maravillosa de mí mismo, me doy cuenta de que la separación solo existe en mi mente, y por ello es importante entender si uno lo intuye o si no, cuando lo va experimentando, mirarlo hasta que poco a poco uno va aprendiendo a reconocerse, a despertarse como sí mismo en esa nueva dimensión. Al principio, el problema que se plantea es cómo restablecer la conexión con esa conciencia espiritual a voluntad, porque esto suele funcionar como una experiencia más o menos fuerte, más o menos dramática, aunque dramática gozosa, pero luego se va dejando solo la añoranza, la nostalgia. Entonces, si la persona entiende bien que está viviendo encerrada dentro de los límites de sus propias creencias, puede ver con claridad cuál es el camino de acceso a la dimensión superior. Y el camino de acceso a la dimensión superior consiste simplemente en poner mi atención y afecto en eso superior que intuyo y que siento, y manteniendo esta atención, interés y afecto a lo superior,
relajar mi mente, tal como expliqué con relación a la felicidad. Repito, cuando la persona se da cuenta de que está viviendo encerrada por las propias ideas profundas que está acostumbrada a mantener, cuando por esta autoobservación lo comprueba, se da cuenta de que puede salir de ello. Si no lo comprueba, siempre creerá que yo soy así y no puedo ser de ninguna otra manera. Pero cuando existe esta observación constante, la persona se da cuenta de que está metida dentro de una estructura mental. El trabajo que uno ha hecho, que he ido indicando con el inconsciente, ya le muestra esto, que en la medida que yo abro mi mente, en la medida en que pongo mi atención en otra cosa y suelto mis ideas habituales conscientes, entonces la cosa cambia, todo empieza a funcionar en mí de un modo distinto. Exactamente el mismo principio funciona en relación con las dimensiones superiores. De hecho, todo lo que yo puedo soñar como deseo de llegar a una felicidad, a un amor, a una conciencia de infinitud, a una realidad intrínseca en sí, o a una comprensión de todo eso está en mí. Viene a mí la demanda precisamente porque soy eso. Si yo no fuera esa infinitud, no podría surgir en mí la demanda de infinitud. El problema es que soy esa infinitud, pero estoy viviendo en mi mente como si fuera fulanito de tal, con mi historia personal y nada más. Y mientras yo esté hipnotizado por esa creencia, esta idea me impide vivirme de un modo distinto a lo que creo ser. Soy producto de mi propia autohipnosis. Soy víctima de las ideas que he aceptado, que sin darme cuenta me están autolimitando. Y la solución no está en hacer esfuerzos para ir más allá. La solución está en deshipnotizarme. Y deshipnotizarme quiere decir descubrir, darme cuenta, primeramente, del estado de hipnosis en que vivo, de los esquemas en los que estoy metido siempre. Y en segundo lugar, irme dando cuenta de que yo soy yo aparte de toda idea, aparte de todo modo particular de ser, aparte de toda comparación y de todo juicio. Que yo soy en principio un foco de luz, un foco de felicidad, un foco de energía. No soy ninguna forma particular. Las formas van cambiando, pero lo que yo soy realmente como identidad es esa constante, ese foco. Entonces, esto me permite ir soltando mi hipnosis, mi sueño, de acuerdo con las ideas que he aceptado. Voy soltando mi crispación en mi modo personal de ser, de hacer, de tener, en mi yo idea y en mi yo ideal. Y entonces, en la medida que voy soltando eso, voy teniendo libre acceso a una conciencia superior y también a una conciencia mayor en lo horizontal. La conciencia va despertando a su dimensión total en la medida que yo voy soltando mi crispación en lo personal, en lo particular. Esto se produce de un modo natural, en la medida que hay esta desidentificación, que yo voy viviéndome como centro y voy soltando mi adherencia, mi adhesión hacia las formas mentales, forma física, forma de hábitos, toda clase de formas. Entonces, el modo correcto de proceder para contactar esos niveles, repito, es que yo ponga mi atención, mi interés y mi afecto en esa felicidad, o en esa plenitud, o en esa comprensión, o en ese poder o realidad que intuyo, que deseo y que me mantenga atento a eso y así, manteniéndome todo yo, sinceramente atento a eso, que relaje totalmente la mente, que suelte todas las ideas, que todo yo me abra a ello. Y cuando yo abro mi mente estando atento a eso, entonces eso desciende, se actualiza en mi personalidad concreta y es cuando vivo aquí abajo algo de lo que soy allá arriba. Este es el modo simple de contacto. Para algunas personas que tienen una formación religiosa puede ser muy útil hacer esto mismo que digo en forma de oración. Cada cual ha de utilizar lo que para uno sea más vivo, más efectivo, pero solamente funcionará si se cumplen exactamente los requisitos que digo. No basta con pedir que venga a mí esa luz o ese amor. Uno puede estar pidiendo durante tiempo y tiempo sin conseguir nada. El proceso técnico, repito, es que yo realmente esté atento
a eso que intuyo o deseo, atento con la mente y con el afecto. Es esta polarización de mi mente, de mi conciencia profunda hacia eso, y que manteniendo eso yo afloje todo, afloje mi mente, afloje mi cuerpo, lo afloje todo, pero manteniendo eso, y entonces eso desciende. Yo mismo construyo el puente, construyo el canal a través del cual lo de arriba se manifestará abajo, y siempre se manifestará abajo. Lo único que lo impide es mi cierre mental, porque eso está ahí siempre, eso lo soy desde siempre. Yo soy esa plenitud, yo soy esa luz, yo soy esa claridad, y esa realidad que está más allá de todos los ciclos individuales de vida y muerte, y de encarnación y de reencarnación. Eso es algo que está ahí siempre, porque eso es la existencia primordial, la existencia en el plano divino, podríamos decir en el plano original. Y es lo de abajo lo que tiene un ciclo mucho más rápido, que va y viene, mientras que lo de arriba aparece como constante visto desde abajo. Por lo tanto, siempre somos eso, y siempre podríamos estar viviendo eso que somos, si nuestra mente no estuviera hipnotizada por la creencia de que yo soy ese cuerpo. Yo soy fulanito de tal, yo soy mis experiencias. Y en la medida que suelto eso, y que estoy atento a lo de arriba, entonces se produce esta conexión. Este es el proceso, y se haga en forma de oración, se haga en forma de invocación, se haga sin nada. Mientras se cumplan exactamente estos requisitos, esto funcionará. Si no se cumplen estos requisitos que son esenciales, uno puede estar pidiendo, puede estar haciendo rituales o lo que quiera, que no funcionarán. En los niveles superiores hay diferentes estados que conviene distinguir. Cuando la persona vive el aspecto amor, vive una unidad que satisface plenamente, pero sin que la persona entienda nada. Si se quiere entender, hay que ir al aspecto de la mente creadora, que es totalmente distinto de lo que es el nivel cósmico felicidad. Por lo tanto, es solo a través del nivel mental superior que se entienden las cosas. Cuando se llega a la mente superior, no solo es que se entiende, es que se es la inteligencia creadora y se es la verdad de las cosas. Es totalmente distinto del conocimiento que se tiene aquí, que siempre es una idea de algo. Allí el ver y el ser es lo mismo, por lo tanto no se ve la verdad, sino que a la vez que se es la verdad de las cosas y la verdad más allá de las cosas. Entonces se descubre experimentalmente que la verdad en sí no es nunca ninguna idea, la verdad en sí es pura luz. Y lo que llamamos verdades son formas de esta luz primordial, y una luz que es pura inteligencia, no idea sino pura luz. Las formas de inteligencia, que son las formas matrices de los que luego aquí se vive como formas, aquí y en otras partes, allí las son. La persona se despierta a su naturaleza en el nivel creador mental. También se puede desde aquí de abajo abrirse a ese nivel. Quiero decir que, en lugar de ir a él, desde aquí se puede abrirse a él y entonces lo que vienen son flashes. Son como relámpagos de intuición, de comprensión, de evidencia, que siempre se referirán a aspectos, no a la totalidad. La verdadera verdad solamente se conoce siéndola, estando allí. En cambio aquí se pueden recibir intuiciones clarísimas de verdades particulares que interesan. Son 3 grados. Desde aquí percibir en la mente la luz de la mente superior, en algún aspecto, o bien situarse en este plano de la mente divina, de la mente creadora, donde se es la verdad de las cosas, y luego más allá, lo que es pura luz, la luz primordial que es el origen de este plano mental. Y lo mismo ocurre con el amor y con la energía. Hay unos planos de manifestación de energía, y se puede percibir una energía, pero al mismo tiempo la persona puede ser arriba del campo de energía y más allá, ser la realidad en sí más allá de la energía. Y en el aspecto amor igual, se puede sentir aquí un gozo y una plenitud. Se puede ser allí la felicidad misma, pero más allá se es la felicidad en sí, la pura felicidad, no un campo de felicidad, el ser. O sea,
que estamos apuntando en una escala hacia lo que es la realización última, y ese ser está más allá del campo de felicidad y por eso aparece, de momento, como si fuera un vacío total de esa plenitud. Siempre o bien estamos viviendo el campo, el que sea, o bien buscamos el centro. El centro siempre aparece, de momento, como la negación del campo, y por lo tanto como un vacío de aquello que es el campo. Pero este vacío a la vez es la fuente de donde está surgiendo el campo. Por ello, una cosa es la conciencia cósmica, en un plano u otro, y otra cosa es la realización del ser. La realización del ser es ir más allá de la conciencia cósmica, porque se busca la fuente, el centro, y entonces es como un vacío total de la conciencia. Lo que pasa es que aquí abajo estamos tan sedientos de plenitud, que en cuanto rascamos algo de la felicidad de arriba, ya nos quedamos embriagados, y nos parece que es el fin del trayecto. Y no, todavía somos más grandes, y la realidad es más inmensa que estos estados de plenitud, que uno puede vivir en un momento u otro durante toda la vida. Y sigue siendo válido lo que os he dicho desde el principio, hay que aprender a vivir los tres aspectos. Solo los tres aspectos son la correspondencia exacta al ser central, al vacío original, a la vacuidad original. Si no, podemos llegar a través de uno, pero luego en la manifestación expresaremos aquello y no lo otro. Solo podemos expresar aquello que hemos ejercitado en el camino, y por eso encuentras personas que, porque han realizado algo a través de un camino, están expresando la realidad como si la realidad fuera solo aquello y nada más. Y en la medida que expresan la realidad de un modo sin haber actualizado los otros, se ve que en su manifestación hay problemas porque hay una parcialidad. Es por eso que yo aconsejo tanto que se vivan las tres cosas, aunque sea más trabajoso en apariencia y menos espectacular, pero es realmente estable. Toda la luz, toda la felicidad y toda la energía central, aunque se vaya despacito, pero lo que se alcanza será irreversible y equilibrado. De lo contrario, siempre surgirá el problema de que uno tendrá que volver para desarrollar lo que no ha desarrollado antes. El problema de la realización es curioso, porque sin darnos cuenta la estamos viviendo. La estamos deseando de un modo muy egocentrado. Yo lo que quiero es llegar a eso, lo demás, ese es el punto de vista egocentrado. Quiero esa plenitud, yo la quiero. Pero realmente la plenitud no tiene nada que ver con ese yo que la quiere, porque la plenitud solo se da cuando yo no sea, y el sentido de la plenitud no está nunca con ese yo, sino que está en la inteligencia primordial que lo está creando todo. No soy yo que me realizo, es el ser que se realiza en la forma. La realización solo la puede hacer la realidad que se manifiesta a través de unas estructuras, a través de una mente. Yo no me realizo, la realización quiere decir que el yo se va, quiere decir que esa identidad central se expande, pero el yo personal debe haber desaparecido. Mientras el yo personal esté ahí, yo, mí, mío, eso está impidiendo que yo me abra. No obstante, la realización la estamos deseando a través de ese yo personal, y es una contradicción de términos, porque ese mismo deseo la está impidiendo. Pregunta. Yo pensaba que en la vida religiosa se decía que Dios basta, ¿no? Y que no se tenía en cuenta esta otra parte psicológica. Respuesta. Ya lo creo que se tiene en cuenta. Hay toda una psiquiatría pastoral que se da cuenta de ello y por eso es tan difícil ser director espiritual dentro de la línea tradicional. Porque en Santa Teresa lees estas frases que son tan bonitas, tan fantásticas, pero estudia su vida, estudia todos los pasos que ha ido dando y verás cómo ahí hay todo un trabajo de ir unificando las potencias, unificando todo, unirse más y más a la voluntad de Dios. Es toda una tesis de unificar, pero no solamente en teoría, sino en todo un estilo de vida dentro de ese contexto religioso. No se puede empezar solo por eso,
y aunque se empiece por eso, ha de implicar que solo Dios basta. Es siempre aplicable a la hora de tener hambre, de tener sed, de urgencias sexuales, a la hora de atender a los demás. O sea, algo que de un modo u otro vaya unificándolo todo. Y si no es así, es una desgracia. Yo conozco personas que han tenido que ir al psiquiátrico pretendiendo vivir lo superior, porque han tenido algunas manifestaciones de lo superior, pero estando psicológicamente desintegradas. Entonces, han tenido experiencias que le han desintegrado aún más. Es todo un arte, y en el fondo es una ciencia que tiene unos principios muy concretos. Si no hay unificación, no puede haber expansión unitaria. Si no hay unificación, toda expansión aumenta la dispersión. Y ese es el problema, porque los que, en un grado u otro, tienen experiencias de lo superior, lo que quieren es llegar a vivir aquello del todo, y entonces todo esto del mundo mental y psicológico les parece que son tonterías. Pero resulta que no son tonterías, sino que son la base en la que tendrá que integrarse lo otro. Hay siempre una gran resistencia a hacer el trabajo psicológico, con el nombre que se le dé, porque se puede hacer el mismo trabajo sin hablar una sola palabra de psicología. Pero hay una gran resistencia a hacer el trabajo a este nivel, porque uno está con lo que ha presentido o ha experimentado, y lo que quiere es vivir aquello más y más, siempre y siempre, aunque luego uno se da cuenta de que no puede ser. Lo que impide que yo me integre con lo superior es lo que no he trascendido en lo inferior. Todo lo que no he trascendido, de hecho, me retiene. Todo lo que no he vivido plenamente consciente me retiene. Y entonces uno se pasa la vida caminando de puntillas, intentando ir más y más a lo superior. Y a veces viviéndolo, pero luego con unos altibajos tremendos. Y todas las llamadas crisis en la vida espiritual no son más que esos vaivenes que da lo no limpio, lo no unificado en lo psicológico. La vida espiritual en sí no tiene ninguna crisis, las crisis vienen de lo otro. Pregunta: ¿el espacio es creado por el aspecto inteligencia? Respuesta: por la mente. Pregunta: si llegas a contactar con la mente superior, ¿entonces ya se te va la idea que tienes del espacio? Respuesta: no. Simplemente, de momento descubres un espacio que, por ser tan distinto de los límites actuales, le llamas infinito, pero lo que estás percibiendo en esos niveles superiores es la creación divina y su mente divina, aunque, desde el punto de vista individual, aparece como lo último y como lo infinito. Lo importante ahora no es tanto definir las cosas, que es lo que te preocupa, como el aspecto práctico de cómo tener acceso a ello. Aunque también puede ser interesante definir, pero por el momento, si no lo vives, es una definición en abstracto. Es como si la persona pasara de su plano mental, emocional, personal, pequeño, a un plano realmente cósmico. Y claro está, un plano cósmico que quiere decir la mente creadora original. Pregunta: es que te lo pregunto porque he tenido alguna experiencia, pero no sé hasta qué punto está relacionada con esto o es aparte. Respuesta: siempre que hay una experiencia que va más allá de la creencia individual habitual, es que participa o bien del aspecto de verdad o del aspecto de energía o de felicidad. Pregunta: si persistimos en estos ejercicios, ¿todo el mundo puede conseguirlo? Respuesta: todo el mundo tiene aptitud para conseguirlo, pero yo diría que de hecho está más inmediato a conseguirlo aquel que siente la necesidad y la demanda de conseguirlo, porque la demanda está indicando que la cosa está presionando para manifestarse en esa conciencia particular. No se puede hacer eso simplemente porque uno dice, es bueno hacer eso, pues hazlo. Ha de haber una demanda, ha de responder a una inquietud, a algo que uno está presintiendo como algo de máximo valor. Pregunta: cuando te desligas de la parte física para contactar con lo superior, hay un silencio, ¿no? Respuesta: sí, pero no te preocupes del silencio.
Pregunta, ¿la persona no puede tener ahí un shock, un cierto miedo a percibir una cosa que no ha percibido nunca? ¿Tener un miedo y darle un cierto temor que pueda traumatizarla? En respuesta, es cierto, puede llegar a tener un temor, pero si se hace como digo, no. Hay temor cuando uno está viviendo todavía en su estructura personal y de repente siente una conciencia que desborda eso. Por un lado es maravilloso y por otro es como si pusiera en entredicho lo que uno cree ser, y ese es el temor. Pero si estoy todo yo centrado y proyectado en esa demanda, ya dejo el personaje, ya dejo el yo idea, y entonces la experiencia es totalmente afirmativa, y no hay lugar para el temor ni para traumatismos así. A veces puede traumatizar cuando viene de súbito y la persona no conoce o no está realmente preparada para ello, y al principio puede dar un susto. Por eso dije que, para vivir bien lo superior, uno tiene que estar integrado, unificado en lo personal elemental. Pregunta. Pienso que lo superior es algo inconstante. A lo largo de mi vida he tenido temporadas que he sentido una demanda fuerte, pero más tarde me he sentido realmente como abandonada, como olvidada en ese sentido. Y he estado viviendo cosas completamente distintas, cosas que me han dominado. Yo creo que todas surgen del subconsciente. Entonces he intentado conectar con lo superior, porque sé que me podría ayudar y me podría dar fuerza, pero no he podido, me ha resultado muy difícil. Y me he limitado a esperar que pasara un poco la borrasca para poder subir un poquitín de tono otra vez. Entonces, cuando estoy metida en un berenjenal de estos, ¿puedo realmente pedir ayuda a lo superior? Respuesta, sí. Ese contacto con lo superior se puede establecer en cualquier momento, por mal que uno esté, por liado que esté, por hundido que uno esté. Lo que no se puede es que eso superior permanezca estable. Esto solo es posible cuando lo de abajo está liquidado. Entonces sí, porque lo superior viene a ser como una ampliación natural inevitable de la conciencia unitaria, que uno vive en el crecimiento natural. Pero mientras que por dentro hay contradicción, en un momento dado uno reúne todo lo posible para pedir con todas sus fuerzas, y entonces se puede conseguir y se pide con esa totalidad. Y si se pide con esa totalidad, viene. Siempre que viene lo superior, produce una solución de los problemas que están pendientes en aquel momento, en el consciente, porque lo superior es de naturaleza unitaria, y por lo tanto tiende a armonizar, a unificar con lo de abajo, y porque unifica lo de abajo tiende a desaparecer todo el problema, porque un problema siempre es una dualidad, una contraposición, y por lo tanto la unidad hace desaparecer el problema. Lo malo es que solo hace desaparecer el problema que hay en la mente consciente, pero no disuelve los problemas o dualidades que hay en el inconsciente. Y esto es precisamente lo que hace que uno, a pesar de estar bien, se sienta en el momento siguiente compelido a preocuparse por eso o hacer lo otro. Es precisamente porque no hay esa limpieza, esa unidad interior. Es uno que se va de eso, no eso que se va de uno. Y por ello es tan necesario el trabajo que he explicado estos días anteriores. Pero, aunque esté a medio hacer este trabajo, siempre hay la posibilidad de este contacto cuando hay demanda, y de momento es un gran consuelo y una gran ayuda. Pregunta. Cuando me proyecto hacia lo superior, me resulta inevitable proyectar mis insuficiencias psicológicas, de forma que cuando quizá en el aspecto amor de alguna forma me imagino lo que no he tenido en mi vida real, quizá un padre y una madre y una serie de circunstancias. ¿Es esto válido? Respuesta. Es válido. Pero lo que vale es la sinceridad de la proyección, que te traerá un grado u otro de esa plenitud superior. Pregunta. Quiero decir que, más que nada, es como una cosa espontánea, que me sale así, que lo que me costaría sería imaginarme algo en blanco. Eso no puedo. Respuesta. Lo que ocurre, que es lo que en general le ocurre a todas las personas, es que en esa demanda espiritual hay dos cosas. Hay una demanda de plenitud a nivel psicológico, por todo lo que son limitaciones o frustraciones,
o por falta de desarrollo a nivel psicológico, y luego la demanda propiamente espiritual. Son dos cosas, pero que la persona las proyecta conjuntamente. Realmente lo psicológico deberías resolverlo en lo psicológico, y entonces lo espiritual es lo que es. Mientras que ahora uno está pidiéndole lo espiritual, cosas que no son espirituales o que no son de su propio dominio. Pregunta: ese momento de contacto con la totalidad, ¿cómo se manifiesta? Respuesta: esta experiencia puede tener muchas formas y también depende de la persona y de lo que se contacta. Cuando se contacta a nivel afectivo suele ser como una plenitud tan grande que es como un éxtasis en el que uno se pierde a sí mismo en ello. Cuando la persona va realmente allí, es el estado propiamente de éxtasis. Cuando en lugar de ir hacia allí, lo que hace es venir lo de allí a aquí, entonces lo que hay es una conciencia de plenitud, de euforia, de felicidad, que la persona no sabe qué hacer con ella, que le desborda por todas partes, es como si fuera a explotar de felicidad. A veces, cuando el contacto no es con ese plano, sino con otros, la persona puede sentir como una conciencia de espacio, pero de espacio viviente, algo que está vivo, algo que es conciencia, algo que no es ni especialmente emocional afectivo, ni tampoco es intelectual, es una conciencia de presencia y nada más. Se puede tener la experiencia de contactar algo de la mente superior, y entonces es un océano de luz potente, con un conocimiento instantáneo, inmediato, de la verdad de las cosas. Y luego hay, esto es más raro, pero un día u otro de venir, la experiencia de enfrentarse de repente a algo que no es nada, que es como una ausencia de todo, que no es ni plenitud afectiva, ni lucidez inmensa, ni energía fabulosa, sino que es como un vacío luminoso, como un vacío que no tiene límites, pero que es una realidad en sí, que no se le puede pedir nada más, en el que no se conciben límites, que es una libertad total. Estas son algunas de las modalidades de experiencias con lo superior. Pregunta: ¿eso es lo que llamamos el silencio? Respuesta: no. Pregunta: ¿cuándo se hace este relajarse y abrir la mente para abrirse a estos niveles superiores? Respuesta: cuando te duermes haces esto siempre, si no, no te dormirías. Cuando te entregas a algo, cuando te abandonas a algo también. La práctica de la relajación consciente es un buen entrenamiento. La práctica del centramiento es un óptimo entrenamiento para ello. No puedes instalarte como testigo si no aflojas la mente. Entonces, todo el trabajo que se va haciendo para vivir centrado es una gimnasia que luego abre el paso a estas cosas. Pregunta: en relación a esta tela que acabas de decir, los problemas psicológicos, emocionales, vitales, ¿es una regla que esos problemas se tengan que solucionar a su mismo nivel y no que lo superior los disuelva? Respuesta: sí, es que es inevitable. Un problema, porque es un problema, porque tú lo estás viviendo como realidad. Entonces lo que estás reprimiendo no solamente es el problema, sino la noción misma de realidad que tú le estás poniendo. Y mientras estés reteniendo una noción de realidad dentro de tu mente, no estás libre para contactar la realidad. La realidad la contactas cuando te liberas de todo, lo sueltas todo y vives la realidad en sí. Por lo tanto, toda realidad que estás reteniendo en forma de problema personal te está impidiendo el despertarte en el propio nivel de la realidad. Y lo mismo que digo realidad, digo en el aspecto de sentimiento y digo en el aspecto mente. Pregunta: pero yo quiero decir que lo superior también disuelve. Respuesta: solamente disuelve cuando se ponen en contacto las dos cosas. Cuando tienes acceso a esa mente superior, se disuelven todos los problemas metafísicos y de todo orden que puedas tener, pero que estén en tu consciente. Lo que está en el inconsciente no se disuelve, y no se disuelve porque, del modo como se suele vivir, lo superior no tiene acceso al inconsciente, y no lo tiene porque éste está cerrado por nuestra mente consciente. Yo contacto lo superior con un sector de mi mente, el sector consciente, pero el sector inconsciente lo vivo cerrado
hasta que no lo he solucionado todo y no vivo abierto todo yo. Y esa misma autoprotección por la cual yo vivo, manteniendo en secreto mis problemas, es lo que está impidiendo que lo superior tenga acceso a ellos. Pregunta: ¿es absolutamente cierto que lo superior no tiene acceso al inconsciente? Respuesta: tiene acceso en la medida que tú abres. Eres tú quien está poniendo la barrera. Cuando tú consigas vivir lo superior todo tú abierto, entonces aquello entrará y será una transformación a nivel mental y a nivel vital y a nivel del inconsciente. Pero para poder hacer eso necesitas haberte limpiado, haber unificado. Mientras exista esa actitud habitual de mantener la mente consciente con toda su estructura personal, eso está impidiendo el libre acceso, la libre circulación. Pregunta: ¿y no podría haber un aprendizaje más corto? Por ejemplo, vivir lo superior con el inconsciente abierto. Respuesta: el problema es que lo que te quita de lo superior es el problema del inconsciente. Del mismo modo que el problema del inconsciente impide que penetre lo superior. Lo que te hace salir de lo superior es la presión, la inercia que tienen las presiones que vienen del inconsciente. Pregunta: ¿y estando conscientemente en lo superior, ahí mismo, en esa conciencia, no se puede uno abrir el inconsciente? Respuesta: pruébalo. Todo dependerá del trabajo que hayas hecho. En la medida que tú seas capaz de aceptarte de veras, profundamente, como un centro de identidad individual, podrás hacerlo. En la medida que persista en ti la creencia de que eres una personalidad particular, no podrás hacerlo. No es que sea imposible, es que lo mismo que constituye el problema psicológico abajo, es lo que constituye la barrera para hacer eso. Y entonces llega un momento en el trabajo en que sí se puede. Es cuando este trabajo respecto al inconsciente se ha ido haciendo de veras. Entonces sí, entonces es como si se progresara con una grandísima rapidez. El movimiento es uniformemente acelerado, cada vez más deprisa. ¿Por qué? Porque el mismo trabajo te va permitiendo estar disponible. Pregunta: ¿el ir tomando conciencia de lo que somos te lleva a tener más conciencia en planos superiores? Respuesta: una cosa es que sea fácil tener, otra cosa es que se haga inevitablemente. El hecho de que tú estés viviendo, no como individualidad, o sea, viviéndote centrada de veras, te hace fácil el acceso, porque de hecho es una prolongación natural. Pero eso no quiere decir que te dé la seguridad de tenerlo. La seguridad de tenerlo se manifiesta en uno como demanda. Si hay demanda y hay centramiento, inevitablemente se tiene eso, lo superior. Pero si no hay demanda, quiere decir que de momento la persona está al completo, como si dijéramos en la medida que está. Lo superior siempre da muestra de su presencia, primero en forma de inquietud, de descontento, de demanda. Hay muchas personas que parecen no tener demanda de eso superior, por lo que sea, y si no tienen demanda, pues no tienen por qué vivir algo que no desean. Pregunta: ¿qué diferencia hay entre el amor y la felicidad? La felicidad es una realidad en sí. El amor siempre es una relación. De hecho, el amor es la conciencia de unidad, de la multiplicidad, y tiene un sabor enteramente distinto. La felicidad es una realidad intrínseca que es. El amor es algo que existe, es la felicidad en existencia. Es lo que vincula la multiplicidad en una unidad. Pregunta: ¿y la alegría? Respuesta: la alegría es más bien un estado interno individual, que lo mismo es producto del amor que de la felicidad. Podemos decir que el amor es algo que se vive desde aquí y que nos une con todo, y que de hecho hay un momento en que se descubre que el amor ya existe totalmente. Que no es que yo ame a otro, sino que de repente uno va descubriendo que el amor que ya existe totalmente encuentra paso a través de mí. Al principio es un amor transaccional, un amor transitivo, porque lo vivo a través de mi envoltura y a través de mi identificación individual. Pero poco a poco voy descubriendo que el amor no tiene nada de transitivo, no es algo que yo transmito,
que doy a otro, sino algo que descubro, que ya existe como campo unitario, del cual emergen formas individuales. O sea, que uno va descubriendo poco a poco el amor total como realidad aquí abajo, detrás de las apariencias. Y el gozo es la conciencia individual que yo tengo de mí como expresión en mí del amor, o como expresión en mí de la felicidad, que se vive más arriba, aparte de todo, y que a la vez lo contiene todo. La cuestión es irlo descubriendo experimentalmente. Pregunta. Yo siento que hay dos tipos de demanda. Una es la demanda tradicional, quizá influida por la formación de buscar a Dios arriba, y otra la que ahora estoy más o menos descubriendo. Es una demanda que por el hecho de que tú dices que lo superior es arriba, pues parece que me obliga a mirar hacia arriba, pero yo no siento la demanda tan arriba, sino que siento una demanda y en este momento casi me da igual si es de arriba o de abajo o de donde venga. Lo que tengo es una necesidad de atender a esa demanda y veo que es más de fondo que de arriba. ¿Hace falta preocuparse si es de arriba o de dónde? Respuesta: no. Yo digo que viene de arriba porque viene de arriba en primer lugar y viene de arriba a través de unos canales muy concretos, unas vías muy concretas, a través del samsara en su conexión con el anahata. Pero esto que está arriba es arriba en relación con nuestra estructura personal. En sí no está arriba, en sí está en todas partes, es todo. Entonces, esto que está arriba lo está, no solamente porque se percibe a través de un canal particular en dirección hacia arriba, sino porque es un nivel de vibración más sutil. Es como si te pusieras en contacto con un aire más enrarecido, más fino, más sutil. Y en eso se distingue específicamente lo que llamamos espiritual, en que es un tipo de energía más sutil. Cuando tú puedes conectar con esto más sutil, ya no hace falta que te sitúes arriba. Es la sintonía de vibración lo que te contacta, lo que te conecta, y entonces ya no es ni arriba ni abajo. Además ocurre que cuando yo a través de esos contactos en forma de oración o en forma de lo que sea, voy estableciendo esa conexión, se va estableciendo una vía habitual, ya sea a nivel de la felicidad o a nivel de conocimiento, según el trabajo que uno haga. Entonces ya es un campo continuo. Y eso que uno va viviendo más y más adentro, tiene que darle expresión en la vida diaria, porque es lo que va permitiendo que lo superior se integre establemente con lo inferior. A principio, esta distinción está ahí y muchos no contactan con lo superior porque están yendo a lo superior con una actitud muy densa, muy elemental, muy material. Están queriendo vivir lo de siempre, aunque más intenso, pero lo de siempre a fin de cuentas. Y eso hace que no sintonicen con esa frecuencia más sutil, más rápida. Curiosamente, eso que es más rápido y que parece más tenue, eso es infinitamente más potente que lo que parece más denso y más fuerte. Es decir, que uno va descubriendo esa paradoja que hay, de que lo más fino, lo más sutil es realmente lo más potente, y que todo lo denso no es más que una densificación de lo sutil, y que la realidad está más arriba que abajo, porque lo de arriba siempre está actuando como causa en relación con lo de abajo, y lo de abajo es un producto final, es un producto terminal. En cambio, lo de arriba es un nivel causal en un mundo creativo. Es un mundo creativo. Es arriba que se produce la creación. Abajo solamente hay la cristalización o densificación de lo que arriba se está produciendo. Lo importante para la práctica es esta característica de atención a lo sutil, ya sea en el aspecto del sentir, amor, felicidad, ya sea en el aspecto del conocer.
es atención a lo sutil. Eso es lo fundamental. De modo que es la atención a lo que no se percibe. Es estar atento a lo que está más allá de lo que yo suelo percibir. Es estar más allá lo que me permite contactar y traer lo de más allá al más acá. Pregunta: ¿cómo se explica que hay seres que se autorrealizan por completo y parece ser que se aíslan del mundo en el cual están metidos? ¿Qué sentido tiene? Respuesta: pues eso hay que preguntárselo a ellos y ellos te contestarán probablemente: si no hay ningún mundo, solo está el ser. Pregunta: posiblemente sea una especulación. Respuesta: trata de entender eso que te estoy diciendo. La realización consiste en descubrir que solo el ser es y que todo lo que existe no es nada más que el ser, que se expresa a través de formas. Entonces, ¿quién está ahí para realizarse? Pregunta: otra vez ya dije que, al no haber desarrollado en lo psicológico los 3 aspectos del potencial, cuando tengo experiencias muy fuertes de lo superior, me viene una crisis, una angustia, y me cierro y no sé qué debo hacer ante ello. Respuesta: lo que debes hacer es ser más tú mismo en el sentido individual. Pregunto: ¿qué debo hacer cuando me viene eso? Respuesta: ser más tú mismo cuando viene, cuando no viene, cuando se va. Ser más tú mismo, y al ser más tú mismo verás que sientes tu fuerza en ti, tu energía vital, tu afectividad, y no dejes de ser tú mismo. Pregunta: pero es que me vienen como estados muy superiores que no logro dominar. Respuesta: ya entiendo. Pregunta: yo tapono lo de arriba, me quedo bloqueado, me quedo en nada. Respuesta: has de ser más y más tú mismo, y solo cuando puedas mantener este ser tú mismo, tarde los que tardes, solo entonces podrías empezar a abrirte arriba, porque si no, está lo que tú crees ser en el fondo, tu conciencia de idea, de personaje que está ahí, y porque no está integrado cuando viene una cosa distinta, este personaje lo vive como amenaza, como peligro. Esa es la angustia. Pregunta: ahora mismo me despojo, o sea, elimino todo mi personaje, mi yo ideal y mi yo idea. No lo tengo ahora, en este mismo momento, pero sé que cuando vuelva afuera de mí, lo voy a volver a tener y lo tengo que liquidar, eliminar, ¿no? ¿Y por qué se me va, por ejemplo, ahora? ¿Por qué no lo tengo ni sé que lo tengo? Respuesta: mira, el personaje es como un sueño que uno tiene. Los sueños solo pueden tenerse cuando uno está dormido. Cuando te despiertas, el sueño desaparece de la mente. Cuando te duermes, el sueño vuelve a aparecer. Pregunta: o sea que ahora estoy despierto y luego me voy a dormir. Respuesta: ahora estás más despierto. Si lo miras, verás que es así, que cuando baja tu atención, entonces reaparece el sueño, y el sueño es tu mundo habitual, tu modo de reaccionar, de creerte ti. Has de aprender a vivir despierto y desde ese vivir despierto ir actuando para que todo se vaya integrando a ese fondo, a ese yo soy yo. Cuando esto se vaya produciendo, podrás dormir tranquilo o podrás despertarte a otro nivel sin problemas. Por eso es tan importante entender todo lo que he ido explicando anteriormente. Hasta que no se ha logrado la unidad con el fondo, la persona es como un reino dividido y por lo tanto hay que reunificar todo. Entonces es cuando uno puede tener acceso a una conciencia cada vez mayor, horizontal y verticalmente, con un total equilibrio, con una total alegría, como una verdadera expansión de conciencia que es. Si no es así, hay problemas y en consecuencia la persona tiene que reprimir lo superior hasta que no vaya consiguiendo una mayor unidad en lo individual. Del mismo modo que hay que reprimir lo del inconsciente hasta que uno no vaya consiguiendo mantener una cohesión individual, es lo mismo. Pregunta: si nos encontrásemos con un ser realizado,
Notaríamos su presencia porque de él dimanaría una gran alegría, un gran amor, una gran inteligencia, y nunca me he encontrado con un ser así. Respuesta. El problema, ¿sabes cuál es? Que para notar a otra persona uno tiene que tener una disponibilidad de percepción, porque en el fondo uno está percibiendo fuera lo que está dentro. Solo cuando uno está limpio, tan limpio que refleja como un espejo, entonces se produce la imagen fiel de lo que hay en el exterior. Si uno tiene dentro, por ejemplo, agresividad, inevitablemente verá agresividad en el exterior en todas partes. Como si uno tiene amor de verdad, verá amor en todas partes, porque uno se ve a sí mismo en todas partes. Por eso puede muy bien ser que haya muchos seres que funcionan de maravilla, pero hasta que nosotros no seamos unos receptores de maravilla, no podremos ver esa maravilla en el exterior. ¿Comprendes? No se está en condiciones de ver de un modo objetivo. Nosotros siempre nos implicamos en lo que vemos. De no ser así, los grandes personajes que han existido hubieran sido reconocidos por todo el mundo. Jesucristo, por ejemplo. Pregunta, ¿pero Jesucristo, por ejemplo, se le notaba? Respuesta, pues algunos parecían disimularlo mucho, porque lo crucificaron. Es decir, unos notan, otros no notan. Recuerda lo que decía él mismo, el que tenga oídos para oír que oiga. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que ha de haber una sensibilidad especial para que se perciba eso especial. Esta es una de las cosas que sorprenden en el trabajo. Cuando uno va haciendo trabajo, cambia su modo de verse y luego de vivirse. Y entonces cambia el modo de ver a los demás. Uno se va dando cuenta de que antes no vivía a los demás. Vivía una especie de reacción, de tarjetilla, de ficha, que uno se había hecho de los demás. Así que no pierdas la esperanza. Pregunta, en este crecimiento, ¿cómo pueden interferir las fuerzas de que se habla como fuerzas nocivas, diablos? Respuesta, todas las fuerzas negativas están al servicio de aquel que está abierto a la fuente suprema. El yin y el yang están al servicio del Tao. No sé si esto te aclara algo o te pone un lío más. Pregunta, si en esta encarnación trabajamos interiormente, nos limpiamos y contactamos con lo superior, luego nos morimos y volvemos a reencarnar y tenemos otros padres que nos vuelven a educar y a inculcar ideas falsas de nosotros. ¿Qué ocurre con el trabajo realizado anteriormente? Respuesta, si tú has hecho esta limpieza y además vives con lo superior, cuando te mueras lo pasarás estupendo, de modo que si vuelves a venir será porque hará falta a la gente de aquí abajo que hagas cosas. Ni los padres, ni la educación, ni las circunstancias pueden producir problemas que no traigas tú. Es lo que en el fondo querías preguntar, y eso se considera que es karma bueno, que responde a un trabajo hecho y que por lo tanto ya no vuelven a producirse aquellas situaciones. Y suponiendo que vivieras situaciones negativas, te servirían para crecer más. Pregunta, el trabajo con la personalidad también cuenta, ¿verdad? Respuesta, lo que cuenta es el grado de identificación o desidentificación de la mente. Cuando la mente se identifica con el cuerpo, cuando se identifica con lo que llaman mío, con el poder o con lo que sea, eso es lo que cuenta. Cuando la mente ve, entonces se produce un desprendimiento, y esto se hace siempre en la personalidad. Pero es la mente, es el grado de identificación o de desidentificación de la mente. Quiero decir que no funciona de acuerdo con un código moral externo. Funcionará también ese código de moral externo si tu mente lo acepta. Pero luego hay una moral profunda, intrínseca, que no siempre coincide con la moral externa. Pregunta, ¿esta moral profunda es la conciencia o alma, o sea, la concienciación que tengas de las cosas, de cómo las hagas? Respuesta, pero en esa concienciación de las cosas hay dos factores. Por un lado influye mucho el modelo cultural en que te has educado, que te enseña que las cosas han de ser de un modo y no de otro.
que hay un bien y un mal, y luego está un bien y un mal que es intrínseco y que es la expresión de tu discernimiento y de tu naturaleza profunda. Son pues dos órdenes de moral. Pregunta: en el proceso de descubrir el personaje, ¿es normal que te des cuenta primero de que los demás son personajes? Respuesta: pues es frecuente, sí, porque tenemos una habilidad especial para mirar en los demás a ver qué es lo que no funciona bien. Sí, es bastante normal. Pregunta: pero no debe ser así. Respuesta: es igual. Al fin y al cabo ves en los demás lo que eres capaz de ver según tu propio personaje, según tu visión. Pero si lo ves en los otros, aplícate la historia a ti enseguida. Pregunta: ¿la vivencia y actualización de lo superior depende exclusivamente del grado de identificación que se tenga con el personaje? Respuesta: no. La identificación con el personaje es un impedimento, pero el soltar esa identificación no trae consigo lo superior, aunque facilita, deja el camino libre. Eso es lo que parece ser, porque, claro, yo no sé lo que pasa en todos los casos. Lo superior aparece primero en forma de demanda. Si no hay demanda, es que lo superior de momento no está empujando para actualizarse, aunque uno esté muy limpio. Parece ser, porque hay personas que parecen funcionar de un modo natural bastante armónicamente, que tienen un yo experiencia muy sano y que no obstante no se les ve esa conciencia superior por ningún lado. Puede que esté y que uno no sepa verlo, pero hay casos que no parece verse por ninguna parte. Por eso no es inherente el hecho de haber limpiado a que venga lo superior. Lo superior está siempre ahí. El problema es que uno contacte con ello, que haya una demanda, que haga que la persona busque esa dimensión de totalidad. Pregunta: yo siento una demanda de algo superior, pero últimamente me doy cuenta de que hay algo que me limita, algo que me impide vivir del todo esa demanda. Respuesta: bien. El problema está en que uno hace una pregunta y la hace en general, y de hecho, lo que en el fondo le interesa a uno es una pregunta de algo muy particular, que es una experiencia personal. En este caso hay lo superior, y de repente uno se da cuenta de que había un límite personal y que este límite es autoimpuesto. Por lo tanto se puede ir soltando. Es como si estás andando y de repente ahí está el aire, ahí está el espacio, y el espacio también es algo que forma parte de tu andar. Entonces puedes poner la atención en tu cuerpo, que se mueve en el espacio que te mueve dentro de él. ¿Entiendes? Es un trasladar el foco. Vivirlo desde lo individual o vivirlo desde lo que está más allá de lo individual. Es mantener la atención en lo que está más allá de lo individual. Mantener la atención, en este caso, y por sí solo se irá aclarando e irás tomando conciencia más clara de la relatividad de ese límite individual. Pregunta: yo quería preguntar si es bueno revivir los momentos de crisis que haya podido haber en la edad adulta. Respuesta: todos los problemas han de liquidarse, pero yo aconsejo nuevamente empezar por los problemas de la infancia, aunque uno tenga más presentes problemas recientes. Los problemas recientes se apoyan en los problemas de base que hay y por eso, si no solucionas los de base, no podrás solucionar bien los más recientes. Pregunta: ¿de qué depende que una experiencia tenida en el interior se exprese de forma correcta en el mundo? Respuesta: depende de que funcione bien tu mente, de que tu mente esté coordinada, de tu integración individual. Pregunta: si uno no siente esa demanda de lo superior, ¿puede pedir ayuda a lo superior y funciona si lo pides? Porque a mí me ocurre que de momento no siento esa demanda de lo superior, pero cuando estoy muy confusa, muy liada, estoy toda yo metida en un lío, no sé por dónde tirar, lo que me surge espontáneamente es pedir claridad a lo superior o a Dios. ¿Eso funciona? Respuesta: esto funciona, sí, porque lo que vale no es tanto las ideas que tú puedas tener en tu mente como las actitudes profundas. Y si detrás de tu mente, en tu mente profunda, hay una actitud de sinceridad y de demanda, esto es lo que funciona, aunque a veces se oponga a lo que la mente exterior piense. Lo profundo siempre es lo que gana. Pregunta:
En la apertura a los niveles superiores, suponiendo que exista un previo centramiento, ¿qué pasa con la identidad? Respuesta. Se puede vivir de varias maneras. Lo normal es que en cuanto viene la experiencia superior, es como si tu identidad desapareciera. Tu identidad individual y nada más. Pero cuando se vive más y más eso, entonces se experimenta que es la identidad individual la que se expande hacia esa dimensión oceánica, pero eso viene luego. Mientras tanto se pasa bastante tiempo como si fueran dos cosas, yo y lo infinito, o Dios, o el nombre que uno le dé a eso. Y cuando eso está presente es como si derritiera, hiciera desaparecer la identidad individual. Es como si estuvieras alumbrándote con una lámpara y de repente sale el sol. Entonces la luz de la lámpara desaparece a pesar de que antes del sol fuese una luz estupenda que te guiaba en todo. Pero, como ya te digo, luego se descubre que se produce una expansión de identidad y entonces te das cuenta de que ya no eres más eso que creías ser. Que se ha dado un paso, un salto. Se ha producido, no lo das tú, se produce. Tu límite de acción individual está en mantenerte como eje. Es donde tú puedes decir, yo soy yo, pero cuando te abres arriba ya no es aplicable eso, ya no es tu voluntad tal y como normalmente se entiende. Entonces empieza una tónica totalmente distinta de la que se había trabajado hasta ese momento. Y es que uno pasa a ser receptor en lugar de actor. En lugar de ser la persona que lucha, que se esfuerza, cambia completamente el tono y uno pasa a ser totalmente receptor de lo superior, en lo afectivo, en el aspecto mente y en la energía. Pero en el aspecto de identidad se va produciendo una expansión de identidad. Pregunta. Pero ese receptor es identidad, ¿no? Respuesta. No, es un mecanismo. La noción de identidad es una noción progresiva. Mientras uno está viviéndose como personaje, la intuición de identidad, el hilo que viene, el resplandor, se manifiesta en la mente, en el yo-idea. O sea que el yo-idea como idea es falso, pero la noción de identidad que hay es correcta, porque está proviniendo de la fuente, y cuando quitas eso, el personaje, ese yo-idea, lo vives como yo-experiencia y luego como eje, y cada vez es un yo que lo vas viviendo como más cerca, más real y con más poder. Luego descubres que eres mucho, muchísimo más grande. Pregunta. Es que por un lado también por el hecho de que desaparece la identidad, es como si dijéramos que se diluye en esos campos. Respuesta. Fíjate, no desaparece la identidad se expande. Pregunta. ¿Se expande? Entonces parece que vuelve al trabajo del centramiento. Respuesta. Es que desaparece solo cuando se ha producido el centramiento. Es cuando tú eres eje que el vivir lo de arriba es como una continuidad. Lo de arriba se manifiesta abajo creativamente a través del eje. El eje es un vórtice de energía individualizado dentro de la mente superior y ahí se crea la individualidad. Por lo tanto, para ir a lo superior de un modo estable, tienes que ir a través del eje. Por eso hay muchas personas que tienen experiencias pero no pueden llegar a estabilizar eso, y mucho menos a expandirse en ello, porque no van a través del eje, porque no están suficientemente centradas. Y el trabajo espiritual, sea cual sea el enfoque que se le dé, consiste en que al final uno ha de llegar al fondo, sea al fondo del sentir como en el caso del Bhakti Yoga, o de las formas cristianas, sea a través del centro de la visión y la intuición, sea a través del centro que sea, porque solo a través del centro hay la conexión directa, natural con lo superior. Pregunta. Pero en los casos de las personas que tienen esa expansión de conciencia, no momentánea sino duradera, y que no han trabajado en absoluto lo psicológico, ¿qué diferencia hay en la vivencia de lo superior? Respuesta. Estos han de poder vivir desde su profundidad, desde su eje, sea porque ya lo tienen trabajado, sea por lo que sea. Quizás lo hayan trabajado sin darle nombre de trabajo. Pregunta. Pero parece ser que existen personas que tienen un gran desarrollo espiritual y en cambio en lo inferior no han trabajado. Respuesta. Lo inferior quiere decir la mente, no lo inferior
sino la mente integradora. Es la mente la que ha de integrar. Es que si me pusieras un ejemplo concreto que conociéramos, lo podríamos mirar con más detalle. Si estudias la vida de los místicos, una biografía que presente la vida real, no una de esas que lo presentan todo como miel y angelitos volando, verás que allí hay una lucha encarnizada, una lucha para conseguir ir soltando cosas con un nombre o con otro, pero que si miras verás que el proceso consiste en soltar hasta que llegan a situarse realmente en el fondo. Entonces conectan lo que se corresponde con el fondo de aquel nivel, y en eso pueden llegar a una gran conexión. ¿Por qué? Pues porque están en el fondo correspondiente. Ahora, en la medida en que no han desarrollado lo otro, que no han conectado a través de la mente o según el caso de la energía, tendrán unas personas que vivieron unas experiencias fantásticas, pero que en cambio a la hora de funcionar en el mundo no pueden hacerlo bien porque no han desarrollado sus instrumentos. Así paralelamente a unas cosas maravillosas que vienen a través de esa intuición afectiva, a lo mejor dicen verdaderos disparates en lo que respecta a la mente. Pregunta: esto, enfocado desde un punto de vista completamente contrario, se podría ver que el individuo es como una personalidad esquizofrénica que tiene una serie de personalidades, una el inconsciente, otra el consciente, otra lo superior y otra el no yo. Respuesta: llámale sectores de conciencia. Pregunta: pero que viven como unas personas todas dentro de una, ¿no? Una esquizofrenia que en un momento domina una, en otro momento otra. Respuesta: hay una diferencia. Lo único que tiene semejanza con esto es lo del inconsciente. Es como si dijéramos que la mente consciente contacta con unos sectores del inconsciente y crea zonas distintas, consciente-inconsciente, pero separadas verticalmente. No todo es una separación horizontal. De momento el problema más gordo que tiene la persona, visto desde aquí, abajo, es unificar el consciente con el inconsciente y su mente exterior con su mente central. Es un problema de desconexión de tipo horizontal. Pregunta: ¿los otros sectores no están también separados? Respuesta: no, porque más bien utilizan lo que hay dándole una calidad nueva, pero no funciona al margen de lo que hay. Pregunta: el inconsciente es la zona media, ¿no? Respuesta: la zona media, sí. Pregunta: en cambio hay el personaje, que es anterior, ¿no? Respuesta: el personaje es anterior pero se nutre de la zona media. Pregunta: no acabo de ver si en un momento que estás en crisis, como se ha dicho aquí, es cuando estás más identificado con tus estructuras mentales. Respuesta: puede no ser así. La crisis no se produce cuando más identificado estás, sino que se produce cuando hay contradicción entre las cosas con que estás identificado, porque hay muchas personas que viven identificadísimas con su dinero, por ejemplo, y como que las cosas les van bien, son la mar de felices. Pregunta: ¿cómo es posible que lo superior te venga si uno de los requisitos es que sueltes las ideas? Respuesta: si la idea es muy hermética no percibirás nada que se venga de lo superior. Es cuando la mente concreta personal empieza a ser más transparente, más fina, más madura, que actúa con una cierta permeabilidad, que permite que se transparente lo superior. Como lo superior está ahí, todo depende de que tu cristal esté totalmente negro de pintura, o de que la pintura sea más fina, menos negra, y entonces permita esa transparencia. Pregunta: no lo veo, y es porque en el fondo para mí uno de los problemas de conectar con lo superior es precisamente la idea de mí. Respuesta: esta idea de ti puede tener una rigidez muy fuerte o puede tener una menor rigidez. Si tú tuvieras una idea de ti tan y tan fuerte, te sería incluso difícil aceptar la idea de otros. Cuando tú eres accesible a la comprensión de cosas nuevas, es porque hay algo que es permeable, que está abierto. Y lo mismo que está abierto en sentido horizontal puede estar abierto en un sentido vertical, aunque siga persistiendo la idea de yo soy eso. El problema es que uno no se da cuenta de las zonas profundas de uno mismo. Y muchas veces, como la personalidad externa se ha ido formando a partir de impactos y de reacciones con el exterior, raramente se toma conciencia directa de lo que está pasando detrás de todo eso. Por ello hay tantas sorpresas, y las sorpresas son en dos direcciones. Lo mismo la persona que toda su vida ha creído que rechaza toda idea de algo superior o sobrenatural, y lo rechaza
a cal y canto, sin querer ni oír hablar de ello. Luego un día descubre que está sintiendo algo maravilloso. Y también al revés, uno que cree que sí y luego descubre que no, que el personaje se ha ido disfrazando de persona espiritual, pero no es auténtico. Se produce en todos los casos, pero como somos lo superior a pesar de todo, creas lo que creas, al final gana la verdad. Lo que es a las buenas o a las malas al final aparece. Puede aparecer sin conflictos o a través de conflictos, pero está ahí, lo eres. Si bien una cosa es que lo eres y otra cosa es lo que tu mente ha ido pensando. Pregunta, ¿es decir que mientras no suelte esto no puedo contactar con aquello? Respuesta, no podrás contactar aquí, pero en cambio, a lo mejor estás contactando detrás de eso. Tú no te acabas aquí. Pregunta, ¿qué diferencia hay entre hacer este trabajo por mi voluntad o por obligación? Respuesta, si tú miras en qué consiste la vida, verás que la vida consiste en un juego constante de ilusiones que persigues y por ellas luchas. Consigues alcanzarlas o no, pero luego, inevitablemente viene la desilusión. Cuando tú te has pasado la vida luchando con toda la ilusión por cosas, lo mismo si las consigues como si no, luego te das cuenta de que aquello no llena lo que esperabas. Así a base de fracasos te vas dando cuenta de que aquello no te da la felicidad que prometía. Es como si a base de desengaños fueras abriendo los ojos un poco diciendo, anda, pues no es así. Y esto ocurre en todo. Tú estás muy satisfecho, pero luego viene una enfermedad, con unos dolores que te dejan hecho trizas y entonces te das cuenta que toda aquella seguridad estaba basada sobre algo muy débil. Así que yo no buscaría más la seguridad en eso, sino que trataría de buscar algo que ofrezca más garantías. Pregunta, no me quería referir a eso, sino en el sentido de la autorrealización. Respuesta, es lo mismo. Mientras tú estás creyendo que eres esta cosa, tu vida está organizada alrededor de eso que crees ser. Luego llega un momento que eso que crees ser se hunde, y es el mismo proceso. En este caso la meta no es tanto el exterior. Pregunta, pero la voluntad propia ya lo haría. Respuesta, no es tanto la voluntad como el discernimiento. Pregunta, pero el discernimiento lo vería claro y lo haría. Respuesta, claro, si lo analizas, si lo examinas, si lo miras con seriedad, irás viendo todo eso antes de que pase. Si te dejas llevar por una mente vaga, confusa y vaga en los dos sentidos, entonces, hasta que tropieces con las dificultades, no empezarás a despertar. Pregunta, entonces, ¿no es lo mismo abrirse a lo superior que abrirse al sujeto? Respuesta, no, de momento no, porque el sujeto para ti depende de lo que de momento intuyas que es. Implícitamente, sí que debería ser lo mismo, en principio. Pero prácticamente el sujeto lo vives como algo en ti aquí y ahora. En cambio lo superior, lo vives como algo que está por encima o más lejos del aquí y ahora. Pregunta, sí, pero es que últimamente tengo la impresión de que este sujeto abarca lo superior, por decirlo así. Respuesta, entonces, por este mismo principio, si para ti el sujeto incluye ya lo superior, al buscar el sujeto buscas lo superior, una conciencia más grande. Pregunta, pero entonces, ¿eso es hacer otro gesto, de otra manera? Respuesta, es lo mismo. Pregunta, es lo mismo pero yo lo vivo de otra manera. Quiero decir, como si yo estuviera entrando en mí misma incluso físicamente. Respuesta, las modalidades pueden ser distintas según la estructura y la historia de cada persona. Pregunta, en el nivel superior, en el campo de luz o de amor, ¿puede uno percibir estando ahí pensamientos o emociones o algo así? Respuesta, hay que distinguir. En el campo de la mente superior lo que hay es una constante evidencia renovada y fresca de instante en instante, constante evidencia, no pensamientos. Y en el campo afectivo superior, lo que hay es como dentro de un océano constante, unas oleadas de mayor luz, amor, belleza, felicidad, oleadas, no emociones. Pregunta, ¿pero se pueden captar simultáneamente los dos niveles estando arriba? Respuesta, debe ser posible. Pregunta, digo esto porque en alguna ocasión me viene alguna emoción o algún pensamiento y tengo la duda de si se ha descendido en la conexión o si uno está ahí captando ese pensamiento como un sujeto, no identificándose con el pensamiento. Respuesta,
Es que yo estoy hablando de estar arriba, no de estar conectado con, sino de estar arriba. Pregunta. Bueno, el estar conectado es de alguna manera un nivel bajo de estar arriba, ¿no? Respuesta. No, es estar abajo, pero conectado con arriba. Entonces sí que es posible que subsistan varios planos de conciencia y emociones por un lado, y pensamientos y recuerdos a la vez, que intuiciones y todo a la vez. Pero eso es estar abajo. Respuesta. No, parece que no. Parece ser que lo que hay es una constante transformación dentro de mí misma, dando lugar a formas cada vez más sutiles, pero dentro de mí misma. Por lo tanto, la conciencia total, como tal, no evoluciona. Los contenidos de esta conciencia sí que parecen evolucionar, lo que es distinto. Pregunta. En un plano interior, ¿qué influencia recibimos de lo cronológico o planetario en nuestro libre albedrío? Respuesta. En nuestro libre albedrío. Primero pregúntate qué influencia tienen todas las ideas aceptadas en tu libre albedrío, y tu constitución, y tu código genético, y todos esos factores que cada vez van descubriéndose más. El universo se va descubriendo interiormente, aparte de lo que la ciencia descubra o no descubra. Interiormente se descubre que es una unidad funcional y que no hay nada que esté separado del resto, que es una entidad viva y que por lo tanto no hay nada que esté separado de otra cosa en lo pequeño y en lo grande. Pregunta. ¿Qué diferencia hay entre estar en lo superior y estar abierto a lo superior? Respuesta. Yo puedo abrirme desde aquí al amor, a la felicidad y a la inteligencia, mente. Es desde aquí. Y entonces recibo felicidad o intuiciones o recibo experiencias. Este es el modo de estar abajo. Pero hay otro modo por el cual yo, como identidad, me traslado totalmente arriba. Y entonces dejo la mente y el cuerpo y estoy totalmente arriba. Entonces se vive de otra forma totalmente distinta. Pregunta. ¿El ejercicio de imaginar conscientemente el yo ideal es otra forma de abrirse a lo superior? Respuesta. No necesariamente, pero puede que sí. Depende de cuál sea tu yo ideal. Si tu yo ideal es llegar a un amor perfecto y a cosas muy superiores, es que está mezclado lo superior con lo inferior, o por lo menos una intuición de lo superior con la mente pequeña. Pregunta. ¿Puede haber una, conexión entre una imagen y una vivencia pasada anterior, la imagen de un paisaje, una foto o un dibujo, por ejemplo? Respuesta. Puede ser que en tu mente exista esa relación y que al ver el paisaje o la fotografía o el recuerdo o lo que sea, se evoque y se contacte lo superior en un grado u otro. Eso es posible, sí. De hecho, es por eso que en todas las tradiciones las personas utilizan cantos, rituales, símbolos, imágenes. Precisamente para eso, para tratar de evocar algo superior. Aunque también pueden ser cosas no necesariamente tradicionales, puede ser cualquier cosa. Pregunta. Es que a mí me pasa con algún tipo de paisaje. Ya, supongo que lo preguntas porque te pasa, pero si te pasa, ya no deberías preguntarte si es posible, es tu propia experiencia. A mí hace muchos años me pasó con un árbol. Cuando iba a trabajar pasaba por un campo en el que había un árbol y de repente ese árbol empezó a evocar en mí algo que estaba más allá del árbol mismo. Entonces me quedaba rato allí mirando el árbol. Aquello fue, en aquel momento, como una especie de punto clave y a cada persona puede pasarle con algo. Pregunta. Entonces, según todo esto que has explicado, ¿Dios es una entidad personal o impersonal? Respuesta. A los efectos prácticos inmediatos da igual que adoptes una actitud personal que una actitud impersonal. Ya digo, muchas veces se producen en nosotros reacciones que no tienen nada que ver con la cosa, sino que son actitudes más bien reactivas de tipo psicológico. Si hay un rechazo a la formación infantil religiosa, que se nos ha dado porque uno asocia la formación religiosa a una serie de cosas o experiencias pasadas que pueden ser desagradables para algunos, entonces hay una tendencia a rechazar todo lo que huele a una persona trascendente, pero eso es una reacción psicológica y no tiene nada que ver con lo que es. Por contra, hay otros que necesitan que haya alguien porque si no, se sienten perdidos
Y también no es nada más que una proyección psicológica. Se trata de ir solucionando los problemas que hay dentro y lo demás ya se irá descubriendo. Niveles. Afectividad superior. El contacto con lo superior es fundamental cuando la persona tiene una demanda de lo superior. Es fundamental aprender a hacerlo. Es fundamental darse cuenta de que eso es de uno y que cuando uno se abre a eso, uno está en casa. Se trata de ir quitándole el aspecto de algo extraordinario. Es aprender a verlo como algo totalmente natural, inherente a la conciencia infinita que realmente somos. Es familiarizar a la mente, mentalizarse, para que se viva como algo natural. En la medida que yo me familiarizo con esa sintonía, con ese contacto, ya sea a través de lo afectivo, que es lo que generalmente se busca más, ya sea a través de lo mental, que es lo que se busca menos, yo puedo entonces tener siempre toda la felicidad que realmente busco, la que quiero. La felicidad no es nunca el producto de lo que me viene del exterior. La felicidad es en qué medida yo abro y permito que lo que ya soy se manifieste. La felicidad es el resultado de lo que doy, nunca el resultado de lo que los otros me dan, y esa felicidad es infinita. En el aspecto individual se vive como un foco, pero arriba es un océano y este foco es un foco de ese océano. Entonces, esta conversión, esta metanoia, este giro completo, por el cual yo descubro que la fuente de la felicidad, que la felicidad misma no es nunca un producto de algo, sino que es más bien algo ya original, algo que es la base de todo, que ya está totalmente presente, es un descubrimiento que uno tiene que constatar y reafirmar. Porque nuestra mente está educada de manera que cree siempre que la felicidad nos es dada desde el exterior. Por lo tanto, llegar a ver esto claro, porque uno constata que se puede abrir a ello y entonces crece más y más, verlo y tomar clara conciencia mental de ello, es fundamental para rectificar la idea errónea y los hábitos erróneos que hay en nuestra mente. Entonces uno vive, incluso aquí abajo, toda la felicidad que es capaz de desear. Nadie pone límites. Los límites los ponemos nosotros. La felicidad infinita es nuestra, lo somos, pero aquí abajo estamos viviendo como si fuéramos una miniatura, como si fuéramos una cosa muy pequeña. Y en la medida que yo aprendo a abrirme a eso, que de momento vivo como si fuera superior a mí, constato que viene más y más y que viene siempre porque está ahí. De manera que el secreto de la felicidad es abrirse a esta dimensión que uno es y ha sido siempre. La felicidad soy yo mismo, no yo tal como funciono habitualmente, sino yo en un sentido auténtico, en un sentido profundo. Y eso es extraordinariamente importante porque podríamos decir que nuestra vida funciona mal, debido a que estamos siempre buscando la felicidad donde no está. Y eso crea un montón de líos y de dependencias. Necesito a unas personas y como las necesito para sentirme querido, quedo atado a lo que aquellas personas me exigen y entonces hay una batalla. No quiero dar, pero en cambio quiero recibir y me meto en cosas que no son realmente lo que estoy buscando. Mis conflictos interiores siempre vienen porque no me dan lo que yo espero y en cambio me exigen lo que no quiero dar. En general, la problemática de la humanidad está centrada en un problema de carencia afectiva, aunque realmente la problemática no es esa. La problemática es que hay una falta de visión que las personas la viven como una carencia afectiva. Descubrir eso experimentalmente es fundamental porque cambia nuestra actitud hacia las personas y hacia la vida. La vida entonces deja de ser esa búsqueda constante de compensaciones, de satisfacciones, de gratificaciones. Me puedo llenar directamente y así la vida se convierte no en una búsqueda de felicidad, sino en un medio a través del cual yo doy, expreso la abundancia de mi propia felicidad y expreso esa felicidad de un modo inteligente, de un modo creativo, de un modo activo.
Lo que antes era una especie de juego dramático, lo que muchas veces se vivía como tragedia, exactamente lo mismo. Al vivirlo en la otra dirección, desde la plenitud de las formas, entonces se convierte en un juego recreativo. Y es cuando hay el gozo de dar, de crear, doy de mi abundancia, y al dar y crear, es como se renovará en un plano más elemental, el gozo que ya soy en un plano más superior. Este es el verdadero sentido, de momento, de nuestra existencia. Así pues vemos que las mismas cosas pueden vivirse como drama o como un gozo extraordinario, pero esto es inconcebible si uno está viviendo, como siempre, con una mente que vive el aislamiento de yo soy aparte de todos los demás, y cuando se va descubriendo esta conexión, esta dimensión superior, cambia completamente el sentido, el significado de la existencia. Mente superior. Lo mismo ocurre en el aspecto verdad. Hasta ahora nos hemos preocupado mucho por adquirir ideas sobre las cosas. Podemos y debemos adquirir información sobre lo que sean conocimientos técnicos, sobre la naturaleza de lo físico, a través de las ciencias naturales, etc. Pero lo que es la existencia, lo que somos nosotros mismos y lo que es el otro, eso lo encontraremos todo dentro, contactando con el nivel superior. Todo el conocimiento que nos haga falta y mucho más es totalmente nuestro, pero es necesario que aprendamos a realizar esta conexión y para ello hemos de rectificar nuestro gesto habitual mental. Nuestro gesto mental es que hemos de pensar mucho para ver si llegamos a la conclusión correcta. Estamos utilizando el pensamiento como instrumento de conocimiento y la mente no es nunca un instrumento que dé el conocimiento. La mente es un instrumento de transmisión, de transformación y de información, no es nunca conocimiento. El conocimiento, la verdad de las cosas, es la mente superior. La verdad de las cosas no consiste en tener una idea determinada de las cosas. La verdad de las cosas es la idea que hace que las cosas sean lo que son. En un lenguaje religioso diríamos que la verdad de las cosas es el pensamiento que Dios está teniendo de las cosas. No son dos cosas, el pensamiento y las cosas. Las cosas son el pensamiento mismo, pero visto a través de los sentidos. Cuando nos situamos en el plano mental, somos el conocimiento mismo, hasta allí donde alcanzamos, donde llegamos, y entonces somos la verdad de las cosas. No tenemos una verdad de las cosas, no es una idea de, sino que es la causa original de la cosa, es decir, la esencia de la cosa. Es lo que en un lenguaje, a veces esotérico, cabalístico, en la tradición se dice que Dios conoce cada cosa por su nombre. Su nombre quiere decir la idea original que es la cosa misma, porque antiguamente el nombre se correspondía con las vibraciones, con la forma original de la cosa. Después se ha ido desnaturalizando el lenguaje de manera que los nombres son convencionales, pero en el lenguaje sagrado original nombre y cosa eran lo mismo. La cosa era el pensamiento y el nombre era el sonido correspondiente a la cosa. Este es el verdadero conocimiento, y el conocimiento solo se consigue siéndolo, desde ese nivel. Nunca se conseguirá entender qué es la vida o el porqué de la existencia, por mucho que uno piense, ni por hipótesis que uno baraje, ni por filosofía que uno estudie. Solo hay un modo de conocer la existencia y por lo tanto la verdad de la existencia y de lo existente, y es ver desde la mente que la está pensando. Es la mente que la está pensando la verdad misma de la cosa. Cualquier otra posición nunca puede darnos la verdad de la cosa, sino que es una visión, una sección parcial, y todo lo demás han de ser superpuestos. Si yo veo una obra de arte, puedo empezar a interpretar y decir si el autor está expresando esto o lo otro, y no, la única verdad de la obra de arte está en la mente del que la ha creado. Esa es la única verdad de aquella obra de arte en particular. Lo mismo ocurre en relación con todo. Es la mente que la está pensando, que le está dando existencia como forma. Esa es la verdad de la cosa, y por lo tanto, solo desde esa mente misma puedo yo conocer la verdad,
conocer y ser la verdad misma de la cosa. Así que tenemos acceso al conocimiento directo, evidente de las cosas, pero esto es solo posible cuando yo me intereso por tener el conocimiento. Y el conocimiento que no es producto de la mente, que no es producto de razonar, sino que es producto de ver. Y desde esta visión irse situando en una visión cada vez más sutil, más elevada. La verdad hay que estarla descubriendo constantemente, pero solo la puedo descubrir cuando dejo de confiar en mi mente y en cambio estoy atendiendo a una verdad que desconozco y que trato de recibir. Mientras yo confíe en mi mente, con mis hábitos mentales, yo no saldré nunca del círculo cerrado de mis razonamientos habituales. He de dejar a la mente viendo sus limitaciones y he de estar atento sin saber, sin apoyarme en nada más que en mi demanda de ver la verdad, de conocer la verdad. Y esa actitud sostenida es la que va abriendo paso para que la mente superior se vaya manifestando en la mente inferior en forma de intuiciones aisladas primero, luego en forma de visión más estable, hasta que llega un momento en que esta conexión es constante. Entonces hay una evidencia constante de la verdad de las cosas. La verdad es el pensamiento en la mente del Ser Supremo. Toda la existencia es el pensamiento en la mente superior. Y está el Ser Supremo y su pensamiento, que son dos cosas que, de momento desde abajo, podemos distinguir como si fueran dos cosas. El pensamiento es la existencia, es lo que, visto objetivamente, denominamos existencia, y cuando se vive subjetivamente lo llamamos conciencia. De modo que existencia y conciencia son lo mismo. Yo tengo una conciencia y aquello que no incluyo en mi conciencia para mí es la existencia, pero cuando yo despierto y voy abriéndome descubro que todo es conciencia, que lo soy todo. Y a la vez, cuando me centro más allá de todo, descubro que todo es existencia y que yo soy más allá de esa existencia en el Ser Supremo. La meditación es una de las formas de establecer conexión. Es otra de las formas de establecer conexión con esa mente superior. La meditación hecha con esta finalidad y consiste en mantenerse durante 5 o 10 minutos, no más, atento a la intuición que tengo de algo, pero sin caer en lo que es razonamiento. Los razonamientos pueden hacerse antes o pueden hacerse los 2 o 3 primeros días, pero una vez que ya se ha razonado y se tienen todas las definiciones que el razonamiento o la información pueden dar, entonces es cuando empieza propiamente el trabajo. Se sigue mirando la intuición que se tiene, pero que sea tratando de ver aquello más del todo, manteniendo esa atención, esa misma actitud que decía de cara a lo desconocido. Y mantener esa atención, todo uno tranquilo, relajado, pero muy despierto en esa dirección. Esto, practicado regularmente, no solo traerá la respuesta o la experiencia de ese tema particular que se esté trabajando, sino que irá construyendo una conexión estable con tu mente superior. Entonces, se verá que esta conexión es lo que luego se manifiesta en la vida como intuiciones más y más frecuentes en relación con todo. Energía superior. Hay otros niveles que se viven como campos inmensos de energía, de pura energía. Lo superior, en todos sus niveles, es una potencia fabulosa y por eso es peligroso, y por eso es transformante, y por eso es maravilloso. Porque todo lo de arriba es un potencial enorme, inmenso. Ya lo es lo afectivo y lo mental por igual. Pero cuando se va aún más arriba, al nivel de energía superior, es de un poder terrorífico. Y por eso no suelo hablar mucho de este aspecto superior de la energía en los cursos, porque antes hay bastante tela a tejer en relación con esos dos primeros planos, mental y afectivo. Pero todo es energía, ya aquí abajo todo es energía. La característica es que es distinta, que es una energía que vivimos como inteligencia o una energía que vivimos como felicidad, amor, gozo. El gozo y el amor son como
subdivisiones de lo que es en sí eso que es pura felicidad, pero que a la vez es una realidad inmensa, realidad intensísima. Preguntas y respuestas. Pregunta: ¿se intuyen o experimentan normalmente los tres planos a la vez? Respuesta: en la práctica suele presentarse como bastante separado, y cuando la persona vive uno, generalmente cree que aquello es todo y que no hay nada más posible. Pero cuando se va familiarizando con ello, cuando va incorporándolo, después va descubriendo otras cosas. Al principio aparece con ese carácter tan grande de totalidad y de una calidad exquisita, que es como si excluyera cualquier otra posibilidad. Y eso es lo que hace que las personas que tienen una experiencia en este sentido digan que eso es la realidad, la verdad y nada más. Pero, de hecho, ese mundo superior es inmenso, es fabuloso y está todo. Está el aspecto felicidad y está el aspecto inteligencia realmente creadora, inmensa, fabulosa, y está una potencia terrorífica. Pregunta: ¿esta visión está más allá de la atención central? Respuesta: sí, pero parte de la atención central. Pregunta: a veces me pasa que cuando veo algo que ocurre en mí, de repente me viene un impulso, como una reacción compulsiva, y la miro, y me encuentro como que siempre le puedo encontrar infinitas respuestas. Respuesta: eso es la mente. Pregunta: no es que yo razone sobre ello, pero me viene eso. Respuesta: es la mente. Si tú te interesaras por cuál es la verdad de eso y lo miraras tratando de conocer, la verdad acabaría apareciendo de un modo especial, distinto de esas ideas que vienen. Surgiría la evidencia de la verdad de aquello. Toda cosa no es nada más que la periferia de la verdad misma de la cosa. O si queremos, toda cosa no es nada más que la forma sensorial de la verdad en la mente divina. Todo esto lo tenéis que escuchar con la intuición. Esto quiere decir que toda cosa es la puerta de entrada a la mente superior, porque es como la manifestación, el signo o el símbolo de la verdad misma de la cosa. Si yo miro una cosa y estoy atento, tratando de entender, de descubrir la verdad de aquello, ese punto de apoyo de la cosa que miro me irá conduciendo a la visión directa de la verdad. Pero si empiezo a razonar, corto esa posible conexión. Así que se trata de ir por la vida como un ignorante. Cuando uno está en esa fase de querer desarrollar la conexión con la mente superior, de descubrir constantemente la verdad, no solo grandes verdades, sino las pequeñas verdades, todas son iguales, de tamaño, pero en la mente parecen diferentes. Se trata de no dar nada por sabido, olvidar lo que se sabe y observar, mirar con una actitud de investigación, en una actitud de descubrimiento, en una actitud de veo eso, no sé qué es, trato de conocerlo, de descubrirlo. Es una actitud de ir por el mundo siendo ignorante, aunque uno se sepa toda una bibliografía tremenda. Olvidar todo eso. Es una actitud de desconocimiento constante. Ese es el camino de la sabiduría y de la inteligencia. En cuanto yo creo que sé, ya quedo cortado a mis propios contenidos mentales y me impido descubrir nada genuinamente auténtico. ¿Intuís eso un poco? Pregunta: ¿y llegamos a encontrar la verdad, o sea, a sentirla? Respuesta: a verla y serla. Pero ese es un trabajo que se ha de hacer con todas las ganas. Mientras no las veas, sigue trabajando como puedas, pero esa actitud ha de ser una constante. Solo aquel que desea la verdad por encima de las demás cosas realizará la verdad. Mientras la verdad sea una especie de curiosidad o de lujo, uno no dará el paso de soltar la mente. Es cuando el conocer la verdad pasa a ser lo fundamental, porque
Si no, la vida no tiene el menor sentido, que uno busca ver el qué y el cómo y el porqué de todo como razón básica de la propia existencia. Entonces hay esa actitud de ira por ello del todo. Entonces eso viene, primero como sombras, como vislumbres, y luego va viniendo más y más hasta que llega un momento en que es como una cascada de luz que está constantemente presente. Y es instantáneo el ver la cosa y la verdad de la cosa, como ocurre análogamente en el aspecto afectivo. Percibir cualquier cosa instantáneamente es la respuesta del amor o de la felicidad de arriba que se transforma en amor. Pregunta: ¿ver la verdad de la cosa y la realidad de la cosa es lo mismo? Respuesta: ¿qué quieres decir por realidad? Pregunta: ¿verdad? Respuesta: pues entonces ya lo tienes. Claro que primero tienes que aclarar qué quieres decir por realidad. Normalmente en el lenguaje corriente, realidad y verdad de la cosa es lo mismo. En el lenguaje corriente, realidad de la cosa quiere decir que la cosa existe realmente y que es de una manera y no de otra. Esta es la acepción que se suele dar a la palabra realidad, pero realmente realidad es otra cosa. En el sentido de sustancia, sustancia de aquella cosa, sustancia de más allá de la cosa. O sea que es aparte de la forma de la cosa. Pregunta: ¿o sea que es aparte de la forma de la cosa? Respuesta: sí. Entonces, esa realidad última, realidad básica, tú la has de descubrir primero en sí misma, no en una cosa. La realidad es aparte de toda cosa, a la vez que es el centro último, la base última de toda cosa, pero es un aspecto distinto de la inteligencia y un aspecto distinto de la confluencia de la conciencia, que siempre es un modo de sentir o de amor. Pregunta: ¿pero no había que hacer el centramiento para ver la realidad de las cosas? Respuesta: hay que vivir centrado. El centramiento es, como si dijéramos, el jardín de infancia. Hay que vivir centrado siempre hasta donde puedas. Pregunta: ¿el tipo de demanda de lo superior que tiene una persona indica en lo que peor está? Respuesta: no. La demanda no indica en lo que peor se está, sino que más bien suele indicar lo contrario, en lo que se está más desarrollado, y por esto uno se acerca más a una dimensión superior de aquello mismo. Pregunta: cuando dices descubrir la verdad de la cosa, ¿a qué te refieres? ¿A situaciones, por ejemplo? Respuesta: lo que sea, sí, situaciones, o un gato, un plato de espaguetis, lo que sea, todo. Hasta qué es la vida, qué es la muerte, qué es la verdad. No la verdad de algo, sino la verdad en sí, que es lo único que vale la pena investigar. Pero bueno, cada cual investiga lo que le parece. Pregunta: yo intuyo la verdad como lo único que existe, lo único que es ser. Respuesta: correcto, es correcto, pero esa intuición tienes que ir a por ella, meterte en ella hasta que sea una realidad actual y plena. Aunque estos son solo vislumbres, ¿verdad? Como algo que pasa por ahí como un relámpago y se trata de ir a por ello. Pregunta: entonces, según tú, en lugar de intentar tener intuiciones particulares de cosas concretas, ¿es mejor ir a intuiciones de la verdad? Respuesta: son dos modos que son complementarios. Una cosa es la meditación sistemática y otra cosa es esa actitud que digo de la vida diaria. Realmente son dos modos complementarios. Pregunta: ¿se puede ver la verdad en esta existencia como la existencia superior a través de formas de luz? Respuesta: las formas de luz están ahí siempre, matices, colores y grados de sutilidad. Toda experiencia es luz, pero el vivirlos como modos de luz no te aclara gran cosa. Diríamos que forma parte del trayecto del trabajo. Todo lo que existe es energía, y porque es energía es un modo de luz o un modo de sonido, es un modo de todo. Pregunta: ¿el sujeto que está percibiendo esa forma de luz es una luz
de más intensidad, puesto que está viendo otras formas de luz aunque sean superiores? Respuesta: es de más intensidad. ¿Qué quieres decir? Pregunta: si se percibe la existencia de Dios en el yo superior en forma de luz, si yo estoy atento al sujeto que está percibiendo eso en ese campo, me doy cuenta de que si yo soy capaz de ver esa luz con una intensidad, quiere decir que yo tengo una luz todavía mayor, pero yo soy capaz de percibir esa luz. Respuesta: sí. Esto es el centramiento en ti como sujeto que ve. Eso es el centramiento. El sujeto que ve es pura luz, que es el origen de todo conocimiento posible. Y todo el conocimiento, toda percepción posible, del nivel que sea, no son nada más que modalidades, que formas de esa luz. Pero eso es la luz primordial. No son formas de luces, ni siquiera matices de luces. Eso es la luz primordial. Una luz que, cuando la percibes, no solo la percibes, sino que la eres. Y cuando la eres, es. No se puede decir nada más. Es. Te das cuenta de que todo conocimiento es como una especie de sombra de esa luz. Pregunta: yo estoy confundiendo la verdad de las cosas con el centramiento mental. Respuesta: el centramiento te conducirá al centro primero de aquí, tu personalidad, como si dijéramos, pero luego este centro te conducirá a otro centro. No te confundas. Pregunta: pero es parecido. Respuesta: sí. Aquello que dicen que los extremos se tocan aquí es al revés, los centros se tocan. Cuando tú estés en tu centro irás haciendo descubrimientos y verás que lo que aparece como un centro individual es a la vez una unidad con el centro de todas las individualidades. Y al mismo tiempo es un centro que va más allá de todas las individualidades. De momento, procurad registrar cada cosa que explico, tal como la explico, sin intentar relacionar unas cosas con otras, porque hasta que esto no se haya masticado bastante y se haya escuchado muchas veces, uno no llega a formarse una visión unitaria. Aquí tenéis personas que hace años que están oyendo esto, más o menos, y que van teniendo poco a poco un poquito de mayor visión de unidad de todo lo que explico, y de hecho, todo lo que explico es lo mismo siempre. Aunque parece que utilizo tantas horas y tantas palabras, en el fondo es simplísimo. Solo que, visto desde un ángulo y desde otro, desde un punto de partida y desde otro. Pero para llegar a ver esto es necesario que la mente esté ya unida, unificada. Cuando la mente está unificada, entonces se ve todo como una unidad. A la vez, el tratar de ir entendiendo cada cosa es un trabajo de unificación. Pregunta: lo que quisiera saber es si esto de buscar la verdad de las cosas no es lo mismo que lo que dijiste el otro día del observar y estar atento. Respuesta: observar y estar atento es el medio preliminar para investigar la verdad de las cosas. Es un prerequisito para luego tener esta actitud de investigación. Es lo mismo, estamos como siempre, lo mismo pero más a fondo. Pregunta: ¿es necesario lo de la luz, eso de que se vea y se note? Respuesta: ¿es realizarse como centro de luz? Pregunta: no, lo que decías de luz y de intensidad de luz, ¿es necesario eso? Respuesta: una cosa es ver luces, pero lo que él decía es que si yo veo las luces es porque soy una luz mayor que eso. Esto es lo que él decía. Ahora tú te refieres solo al aspecto de si es necesario ver esas luces. No es necesario, pero sucede. Se ven luces, se oyen sonidos, se van descubriendo cosas. Pregunta: ¿pero eso indica que se está más adelante o más atrás? Respuesta: no necesariamente. Depende, a veces de un tipo de sensibilidad determinada que se vea más, se sienta más. Ningún fenómeno de esos es esencial, pero es inevitable que se produzcan unos u otros. Es inevitable. Yo mismo no he ido nunca a buscar ningún fenómeno, y no obstante, raro es el fenómeno que se explica que no me haya surgido.
Pregunta, ¿te decía esto para trabajar? Respuesta, no te preocupes por las luces. Pregunta, antes le contestabas a este señor la pregunta sobre práctica de la meditación y el mantener la atención o la intuición sobre algo concreto. ¿Podrías poner un ejemplo más fácil? Respuesta, sí. Cuando tú me estás hablando, yo puedo estar escuchando lo que dices y con mi mente decir, ah, sí, está queriendo decir esto, esto y esto. Y entonces contestar, o mientras te escucho, yo puedo tener la actitud de tratar de descubrir quién está detrás de lo que está diciendo. ¿Qué es eso que estás diciendo visto desde arriba de todo? Dicho en un lenguaje religioso, ¿cómo ve Dios eso? Lo que digo de la verdad es como Dios ve en un lenguaje religioso, que es mucho decir, pero de algún modo indica la dirección del trabajo. Pregunta, ¿puede ser sobre cualquier cosa, incluso sobre cualquier objeto? Respuesta, ya he dicho que sí, por ejemplo, los espaguetis con tomate o con mantequilla. Pregunta, pero ¿cómo se puede tener la intuición sobre un plato de espaguetis? Respuesta, precisamente pongo eso como ejemplo de lo prosaico, no porque uno tenga que meditar sobre los espaguetis, porque la verdad es la verdad, no hay distingos, todo es la misma inmensa verdad, la misma categoría de verdad, desde lo más elemental y desde el bichito más pequeño a las cosas más grandes. Pero esto no es necesario, no es esencial para el trabajo. Yo lo digo solo para los que sientan la enorme inquietud, enorme si no, no vale, la absoluta necesidad de conocer la verdad. Que sepan pues que está ahí y que es accesible. Para los que no sientan eso con esta intensidad, que no se rompan los cascos, que trabajen en lo que de momento sienten como más inmediato. Lo que he explicado los primeros días es lo fundamental. Eso es lo que sí todo el mundo debe tratar de entender si es posible y actuar en consecuencia. Esto que digo de lo superior, el amor en la medida que hay demanda de amor, la verdad en la medida que hay demanda real de la verdad, en ese sentido superior. Pregunta, en el contacto con el amor superior, yo tengo la sensación de que me dirijo a alguien. Sin embargo, en el aspecto de la mente universal, allí no hay alguien. Es más bien como, no sé. Y yo no sé si esto es verdad o es proyección de mi mente. Respuesta, es proyección de tu mente. Todo se puede ver como impersonal o como sumamente personal, todo, y tan parcial en una cosa como la otra. Hay muchas personas que porque han protestado y han abandonado la idea de un Dios personal, porque a veces se ha presentado de una manera muy infantil, entonces solamente conciben lo superior como campos de energía, y esta es la idea más generalizada que hay sobre lo superior, porque los campos de energía tienen la ventaja para la gente de que no obligan a pensar en Dios, o en un ser o en algo, y como además la ciencia va en línea de verlo tanto como formas de energía, y además es cierto que todos son formas de energía, pues parece que ya está satisfecho. Pero yo me permito sugerir que hay una identidad suprema, que es alguien, pero que es tan inmenso que a la pequeña mente humana le parece impersonal y por eso es a la vez personal en el sentido de que es una unidad de voluntad, de propósito y de acción. Y a la vez es impersonal desde la perspectiva humana, las dos cosas. Pregunta, al decir pensamiento del ser superior, parece como que me sonase mal, más bien sería conocimiento, porque decir pensamiento parece impropio. Respuesta, pues nada, ponle conocimiento. Pregunta, pero en realidad, ¿es pensamiento? Respuesta, no es pensamiento, y no obstante lo es. Pregunta, porque pensamiento es ya la cosa concreta, ¿no? Respuesta, es que Dios piensa concretamente, pero a la vez no se le puede llamar pensamiento, o sea que es correcto este rechazo que sientes. Es un modo de hablar el hablar de pensamiento. Todo lo que digamos refiriéndonos al Ser Supremo es totalmente inadecuado. Es solo para señalar de lejos, porque todo lo que se produce es en el acto, es instantáneo, y el pensamiento no es nunca instantáneo, aunque sí indica bien la relación que existe entre el ser y su manifestación.
En ese sentido, el ejemplo es útil, pero si este ejemplo lo ponemos demasiado literal, no encaja porque está hecho a escala humana. Efectos de lo superior. Las transformaciones. Justicia y niveles de justicia. Cuando voy abriendo esa dimensión superior, toda mi vida va cambiando. No solamente porque cambia la orientación de mi vida, como decía antes, de que mi vida deja de ser una búsqueda para convertirse en una expresión gozosa, sino porque incluso mi estructura física, mental y afectiva cambia. A medida que va entrando lo superior en mí, se va transformando la vibración de mis vehículos, se van afinando, va siendo una vibración más sutil, así como se va cambiando la conciencia que está en función de los vehículos. Y cada vez es una conciencia más armónica, más elevada, más gozosa, más luminosa, y todo esto produce unos cambios en el mundo que me rodea porque todo ser, como es un ser de interrelación, tiende siempre a atraer unas cosas y a relacionarse con otras. Y, en la medida que por dentro se va produciendo este cambio, es como si se produjese un cambio en la propia densidad, un cambio de peso específico, y entonces se va elevando el tono y tiende a atraer las cosas que se corresponden a ese nuevo tono y no las que traía antes. Tiende a sintonizar con lo que está de acuerdo con esa tónica y deja de estar sintonizado con la tónica anterior. De modo que estoy viviendo siempre de acuerdo con una selectividad, y esa selectividad está en función de la vibración mía habitual. Al cambiar el interior, esto produce inevitablemente un cambio en mi exterior, y se experimenta que cambian las circunstancias y cambian las personas y las situaciones. Del mismo modo que cuando éramos niños y luego hemos sido adultos, ha cambiado nuestro ambiente, en el sentido que sea. Así, cuando uno se va transformando interiormente, se produce el mismo fenómeno porque es la misma ley. Entonces yo me encuentro que tengo afinidad, que siento atracción hacia un tipo de temas, de personas, de ambientes o de cosas. Estoy viviendo un universo que va siendo cada vez más distinto del que vivía antes y atraigo hacia mí lo que se corresponde con esa vibración. De hecho, cada persona está viviendo en el universo que le corresponde y por ello el trabajo interior siempre, inevitablemente, se traduce en una transformación exterior. Por eso podemos decir que cada persona recibe lo que le corresponde, que no es un problema de justicia o injusticia, aparte de que haya justicias e injusticias, sino que está funcionando una ley de afinidad, de atracción, que crea su propia justicia. La persona que interiormente viva de verdad un sentido de belleza estable tenderá a ser atraída y a atraer aquello que se corresponde con ese nivel de belleza. La persona que vivía interiormente un nivel de plenitud afectiva atraerá y será atraída hacia las personas que se corresponden en ese mismo nivel de plenitud. Las que vivan una conciencia de seguridad y una conciencia interior de plenitud en el sentido de abundancia, contactarán lo que se corresponde con ese mismo sentido. En cambio, el que vive dentro de una conciencia de temor, del temor específico que sea, atraerá del exterior lo que se corresponda con ese temor. De manera que hay una ley de afinidad, de atracción selectiva, y uno mismo es quien determina lo que se atrae y lo que se suelta. La existencia no es esa especie de mezcla heterogénea que solemos creer que es cuando la miramos sin más. Cada persona está viviendo en su mundo. Cada persona tiene un tipo de relación, contacta con un tipo de cosas. Las contacta de un modo particular y a su vez es contactado de un modo particular y ello viene determinado por la tónica que uno va consiguiendo tener dentro. Es aquel principio de que lo semejante atrae lo semejante. Esto es extraordinario porque tiene no solamente este alcance práctico que ya se adivina al hablar de ello, sino porque representa un cambio de visión de toda la existencia. Cuando dentro de mí estoy viviendo una disarmonía debido a que tengo resentimientos por situaciones pasadas de injusticia, por humillaciones, por abusos de poder, por lo que sea, en la medida que mantengo eso dentro, inevitablemente eso, por un lado, me hará ver el mundo desde una óptica
y por otro lado me atraerá las circunstancias que tienden a reiterar esa misma situación. Son los dos fenómenos, fenómeno de percepción y fenómeno de atracción de las cosas que se corresponden con esa tónica, y eso es sumamente específico. Por todo ello, la clave para solucionar los problemas, incluso los del mundo, en lo que depende de uno, es solucionarse uno, porque mientras dentro exista tanta disarmonía, tanto conflicto, ya pueden pensarse sistemas políticos, sociales, educativos o lo que se quiera, que el mundo seguirá funcionando del mismo modo. Ello no quiere decir que no se deban hacer cosas exteriores. Se deben hacer, pero no se espere que produzcan los resultados en que uno confía si no hay un cambio radical de conciencia en virtud de ese mecanismo, de esa ley. De tal manera que lo que parece imposible, que esta existencia se vea perfecta, con la cantidad de barbaridades que se cometen, que se viven y no obstante es perfecta. Curiosamente se ve que es perfecta, pero en relación con el nivel de perfección que se vive individualmente. Es como una ley muy profunda, porque no solamente es lo que uno vive conscientemente, sino también lo que está en el inconsciente, y que desde un nivel, el vivir problemas es su propia justicia. Es como si dijéramos la causa y el efecto inseparables porque son una sola cosa, el problema dentro y el problema fuera son un solo problema. Por otro lado, la armonía dentro y la armonía fuera también son inseparables, y cuando uno no se da cuenta de ello, solamente puede ver que es víctima de la injusticia, porque uno no ha hecho nada para merecer tal cosa, tal enfermedad, tal guerra o lo que sea. Y en la medida que se va cambiando, se va descubriendo una visión enteramente distinta y un entender el por qué está funcionando todo como está funcionando. Y también se nota que hay una justicia inmanente que es inherente a la misma existencia y que en esa justicia cabe todo. Una cosa que, vista desde un nivel, es una barbaridad, desde otro nivel es lo natural. Pero esto, hasta que no se va cambiando, muchas veces parece inaceptable. Por ello, lo que es justicia en un nivel aparece como injusticia en otro nivel, lo mismo. Si tú vas por el campo o la selva, verás que allí el más astuto o el más fuerte o el más ligero se come al que no lo es tanto. Eso mismo dentro del sistema ecológico, o como se dice ahora el ecosistema, es perfecto, porque es un medio para mantener la raza en un tono óptimo. Se van eliminando los menos aptos y se va manteniendo la raza en su nivel óptimo. Y desde este punto de vista eso es justo y perfecto. Pero en cambio desde un punto de vista humano en el que hay el sentimiento de respeto a la vida, de que los débiles tienen el mismo derecho a existir que los fuertes, entonces aparece la existencia en la selva como una crueldad constante e insoportable. Traslada esto a nivel humano. Hay personas que están viviendo interiormente dentro de este sistema de justicia totalmente egocentrado, o si quieres de la edad de piedra, en el que rige yo soy el más fuerte, yo me quedo con todo y los demás a obedecer. Dentro de este sistema, diríamos más primitivo, esto sigue siendo correcto en este nivel, pero cuando esto se vive desde un nivel en que se dice no, cada cual tiene los mismos derechos básicamente y cada cual merece un respeto completo, entonces aquello aparece como una barbaridad, como una justicia constante. Cuando desde otro nivel intermedio se dice no, cada cual merece según lo que es capaz de aportar, de contribuir, de colaborar al todo. Es otro modo de ver, y esto también tiene su propia justicia, pero visto desde una conciencia de unidad aparece como una barbaridad. De modo que cada una de estas cosas depende mucho del hecho que se están mirando de través, en lugar de mirar cada cosa en su propio nivel. En su propio nivel, cada cosa es completa y sigue sus propias leyes. Lo inadecuado aparece cuando desde un nivel miramos otro. Claro, que la evolución consiste en que cada vez podamos vivir todos desde un nivel más superior, que es más inclusivo, pero eso no quiere decir que relativamente hablando, en cada nivel persiste su propia justicia, su propia ley. Esto por lo menos da un vislumbre de que lo que aparece como injusticia en un sentido no lo es desde otro. Es delicado hablar de estos temas porque
no está actuando solo la inteligencia, sino que está actuando toda la protesta interior, todo el sentimiento de injusticia. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto. El error está en creer que existe una norma, una que es tan básica que se aplica a todo. Eso no existe. Lo que es el bien es aquello que tiende a desarrollar la realidad y la plenitud de cada ser. Esta es la definición, diríamos, básica de lo que es el bien, y por lo tanto de lo que es la moral, y todo lo que se opone al desarrollo y a la plenitud de uno y de los demás es el mal. Pero este concepto resulta que a la hora de vivirlo se vive de acuerdo con lo que cada uno vive como su bien. Entonces lo que es un principio que en un nivel se aplica de un modo, en otro nivel aparece de otro modo que se opone con el primero. El hecho de que venga un escorpión y te pegue un pinchazo y te ponga una mano o un pie hinchado te hará decir: ¿y qué le he hecho yo a este bicho? Y por lo tanto para ti es un acto de injusticia completo. Pongo el bicho para que no haya esos resortes emocionales que afectan tanto. Y no obstante el bicho ha hecho un acto perfecto y seguramente ganará su cielo gracias a este pinchazo que te ha dado. Se cuenta de un sabio en China, porque los sabios suelen estar siempre en China, que estaba al borde de un río y había un escorpión que resbaló, dio un patinazo y se cayó al agua. Entonces el sabio, como que además de ser tan sabio era muy bueno, cogió al escorpión y lo puso en la orilla y el escorpión le picó. Pero el bicho, que se ve que estaba ofuscado, en lugar de ir a la buena dirección, se equivoca y vuelve a caer al agua. Entonces el sabio, que seguía siendo sabio y bueno, coge otra vez al escorpión y lo saca y el bicho le vuelve a picar. Entonces, ya me dirás aquí, fíjate qué injusticia más grande de este bicho, porque después de que le salvan la vida, pica al otro y le deja hecho una lástima. Y no obstante el escorpión estaba cumpliendo su bien, su ley, y el sabio estaba cumpliendo la suya. En este ejemplo del contraste se trata de ver que la ley puede aparecer distinta y contradictoria cuando se mueve a niveles distintos, o sea, el escorpión cumplía su función natural, hacía su deber, era un buen escorpión, y el sabio a su vez era un buen sabio. Esto es lo que en otra escala diríamos suele ocurrir con frecuencia, de modo que no se puede medir al escorpión por el nivel del sabio, ni al sabio por el nivel del escorpión. Porque supongo que el escorpión debiera pensar: pues este sabio, qué tonto es, en lugar de atacarme me saca del agua. Desde un punto de vista individual, es lógico tratar de defenderse para sobrevivir. El problema es cuando este punto de vista individual entra en contraposición con el punto de vista del otro. Entonces es cuando vienen los problemas. Yo sé que si alguien me ataca he de defenderme, pero cuando me defiendo estoy yendo contra lo que el otro vive como su bien. Entonces, ¿hasta qué punto debo defenderme yo sacrificando al otro para mi bien? ¿O hasta qué punto debo sacrificarme yo para el bien del otro? Estoy poniendo ejemplos del problema de creer que solamente hay una moral, que solo hay una norma de moral básica que se aplica a todo. Existe un principio de moral, pero en la práctica, en la multiplicidad, esto parece como una contradicción. Y es así, de modo que cada cual da la medida, su propia medida, en virtud de sus decisiones ante las situaciones que se presentan continuamente. En la cola, el que se cuela, si voy por la calle y viene alguien a pedirme caridad, limosna, ¿en qué medida necesita realmente limosna? ¿Y en qué medida se ha acostumbrado a vivir pasivamente? Ahí están, problemas que se están presentando constantemente a escala muy diversa, pero que tienen el mismo argumento. ¿Hasta qué punto yo hago su bien haciendo lo que él desea o defiendo mi bien defendiéndome de lo que el otro me pide? Esto es un problema de evaluación constante en donde se manifiesta de algún modo el nivel de visión que uno tiene. Estamos tratando ahora de una visión de crecimiento hacia lo más elevado. No estamos hablando de lo que se debe hacer en la vida diaria. Por eso muchas cosas que digo pueden parecer escandalosas o incluso irracionales. Y es porque es otro nivel de visión y no se puede esperar ni pedir que lo haga normalmente todo el mundo. El ser humano está viviendo a escalas muy diferentes. Hay seres humanos que están viviendo en la conciencia de la selva y otros que están viviendo en el nivel medio y otros que viven
un nivel más elevado, de modo que su sistema de valores será totalmente distinto y no se le puede pedir a uno que tenga el del otro. Hay personas que están viviendo como si todavía estuvieran en la selva y por lo tanto para ellas es su logro, su triunfo, su afirmación y su crecimiento el desarrollar la fuerza, la combatividad, al cargarse a quienes puedan y el crecer a expensas de quien sea. Y esto, para el que está viviendo un aspecto de justicia equitativa, es una barbaridad. Para este lo importante es que yo dé al otro en la medida que el otro me dé a mí lo mismo. Es un sentido de justicia equitativa. Pero esto, que parece tan bueno, visto desde otro nivel superior, también es bárbaro. Pregunta. Cuando como consecuencia del cambio que se produce por el contacto con niveles superiores, se opera un cambio en nosotros, en la situación y en las personas con las que nos relacionamos, ¿puede todo ello producir grandes tensiones con nuestras familias y personas próximas? Respuesta. Puede producir crisis, puede producir contrastes y a veces problemas, pero en la medida en que uno va desarrollando una mayor comprensión y una mayor capacidad de actuación, todo eso debiera poderse sortear bien y no presentar ángulos agudos. Ahora, en la medida que una persona madura, sea porque hace este trabajo o porque va adquiriendo mayor experiencia en la vida, es inevitable que se vaya produciendo un desplazamiento. Luego ya hablaremos de este aspecto de la relación humana. Pregunta. Una persona que vive más desde el plano mental y energético y que no desarrolla el plano afectivo en su relación armónica con la sociedad, ¿es una persona fría? Respuesta. Claro. Si tú misma defines que no evoluciona en el aspecto afectivo. Pregunta. No es que no evolucione, sino que lo tiene menos desarrollado. Tiene más desarrollado el mental y el energético que el afectivo. ¿Es una persona fría? Respuesta. Claro, es que tú misma estás definiendo a esa persona con lo que dices. Id con cuidado con las preguntas que hacéis porque a veces las hacéis pensando en ciertas personas. Y entonces esperáis que yo dé la sentencia para luego decir, ¿ves? Bray dice que tal. Pregunta, ¿me podrías decir qué es la bondad? Respuesta, la bondad es lo que tú eres y yo también. Pregunta, te lo pregunto porque yo no me vivo con bondad. Respuesta, claro, cuando se es la bondad uno no se vive como bondad. Pregunta, ahora lo entiendo menos. Respuesta, solo conocemos las cosas por contraste, y así lo que uno es lo que menos conoce. Es cuando contrasta con otra cosa, que aquello se distingue. La conciencia solo registra diferencias, contrastes, pero lo que es permanente, lo que es básico, lo que es constante, no se percibe si uno no se despierta mucho. Es por ello que es tan difícil realizarse a sí mismo, porque realizarse es tomar conciencia de lo que uno realmente es. Pero lo que uno realmente es no lo puede percibir porque no es ningún contraste. ¿Lo ves? Y como estamos acostumbrados siempre a contrastes, creemos que encontrarse uno mismo es encontrar algo especial que lleve el letrerito de uno mismo. Es por eso que en general las personas tendemos más a ver lo negativo que lo positivo. Respuesta. Bueno, depende del modelito que uno tenga. Si uno tiene un yo-idea negativo, entonces esto está saliendo siempre a flote y está saliendo en forma de recriminaciones y críticas. No, el contraste lo mismo es de cosas negativas que de cosas positivas. Todo lo que admiras, por ejemplo, es positivo. Pregunta, entonces, si tú te crees bueno, ¿es que eres malo? Respuesta, si tú te crees bueno, estás equivocado, y si te crees malo también. Toda creencia sobre uno mismo es ya un error. Uno ha de ser uno mismo, no creerse. Creerse es una idea y ser uno mismo es ser tal como se es, sin ideas. Pregunta, o sea, si tú te comportas, ¿no te ves tal como te comportas? ¿Tiene que ser espontáneo? Respuesta, el ver y el ser es lo mismo cuando está unido. Y cuando el ver está distanciado del ser, entonces se produce este desfase que decíamos, esta desconexión.
esta falta de integración. Cuando uno está integrado actúa y es totalmente consciente de lo que está pasando, pero no lo está evaluando, no lo está tomando como objeto para compararlo con otra cosa. Es uno mismo. Y lo que ve es lo que es, y lo que es lo que ve. No hay otro término de comparación. El crear esa distancia en el ver y en el ser es precisamente la base de los problemas del ser humano. Pregunta, ¿de dónde salen los miedos y cómo se pueden mirar? Te lo pregunto porque dijiste que, por ejemplo, cuando se tiene un estado determinado, uno atrae lo que le corresponde. Yo soy una persona que tengo siempre miedos, sobre todo miedo a que les pase algo a mis hijos, un miedo terrible a la droga, y a que ellos llegaran a drogarse. Entonces, con lo que dijiste ayer, ahora me preocupa que tenga miedo de mis miedos porque pienso que pueda caer. Respuesta, pues sí, que la hemos hecho buena. Pregunta, incluso llegó a culparme de otras cosas que pasan o que ya han pasado porque yo he tenido miedo de que pasaran. ¿Cómo se mira esto? Respuesta, aprendiendo a ver que tú no eres ni tu cuerpo ni tu mente, que tú eres la que está dándose cuenta de tu cuerpo y de tu mente y aprendiendo a estar ahí, en eso que tú eres. Todo miedo siempre es una amenaza a lo que uno cree ser o a lo que uno quiere llegar a ser siempre. Si tú te has identificado con un modelo de lo que eres tú, de cómo han de ser tus hijos, entonces les estás imponiendo eso a la realidad y todo lo que lo ponga en peligro te produce miedo. Si repasas y estudias a fondo lo que dije en días anteriores, entenderás con detalle todo ese mecanismo de los miedos. Ya dije que todos los problemas psicológicos derivan del hecho de que yo me estoy viviendo como idea de mí. Todo lo que pone en peligro esta idea de mí produce miedo y todo lo que se deriva del miedo, ansiedad, enfado, huida, depresión, etc. Pregunta, ¿puede un ser humano contactar directamente desde el plano físico a lo espiritual? Porque, como dicen los libros, Pablo de Tarso oyó la voz de Dios cuando iba persiguiendo a los cristianos. Respuesta, pero él iba a caballo. ¿Vas a caballo tú? Pregunta, era un ser que estaba contra Dios y entonces dice que oyó la voz de Dios y fue iluminado. Pero en el momento que oyó la voz de Dios, ¿qué sucedió con lo que llevaba dentro? ¿Cómo lo limpió? Respuesta, ¿cómo lo limpió? Yo qué sé. Lo que sé es que en este ejemplo que me pones, suponiendo que históricamente sea tal y como nos lo cuentan, en primer lugar, él no iba contra Dios, él iba contra el grupo de cristianos en defensa de lo que él creía que era la verdad. Entonces le viene el rayo ese, cae del caballo y tiene una iluminación hasta allá. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que se convirtió. Fue una conversión, pero lo superior tardó, creo que unos 7 años, en que le transformara por dentro del todo, de que él estuviera en condiciones de empezar a ejercer un ministerio. Es aquello que decíamos de si lo superior purifica o no lo inferior. Se pasó un montón de años trabajando interiormente, recibiendo instrucción y haciendo todo un trabajo interior, y en otros ejemplos lo vemos también. Ramana Maharshi, a los 17 años, tuvo la experiencia de lo que era la muerte y de lo que era su realidad. Pero luego se pasó 15 o 20 años solo para llegar a asimilar totalmente ese descubrimiento. Pregunta, ¿podría ser que estos seres trajeran ya de encarnaciones pasadas todo un trabajo realizado? Respuesta, aunque trajeran ya esta evolución prefabricada, el hecho es que necesitan un tiempo considerable para que se produzca toda la unificación interior. Generalmente solo vemos el aspecto brillante de estas cosas, pero luego hay toda una historia oculta que no se recuerda tanto y ese trabajo profundo en silencio que se va haciendo para que la cosa llegue a tomar arraigo. Pregunta. Ayer hablamos de lo justo y lo injusto, o sea que por un lado es justo y por otro lado puede ser injusto, pero parece ser que hay actos injustos desde todos los puntos de vista. ¿Puede ser esto? Respuesta. Yo creo que no. Pregunta. Por ejemplo, a mí se me ocurre pensar en una violación a una niña. ¿Dónde está la justicia de esto? Respuesta. Es que claro, tú,
Estás ahora aplicando un criterio de justicia de ética moral, ética en sentido adulto. Y desde este punto de vista es un acto totalmente injusto, salvaje, etc. No hay ninguna duda. Pero desde otro punto de vista, desde un punto de vista pequeño, egoísta, limitadísimo, aquello es una satisfacción, uno que satisface su deseo, su capricho, sin mirar nada más. Es una visión minúscula, y porque es minúscula no tiene en cuenta los otros valores, y es un auténtico atentado, pero desde ese punto de vista pequeño, está satisfaciendo un capricho o una necesidad o lo que sea. Lo difícil es soltar ese punto de vista humano. Yo no estoy justificando ahora la violación, simplemente estoy tratando de comprender cada cosa a su nivel. Y como que nosotros somos unos seres humanos que estamos viviendo en un nivel determinado, pues es natural que defendamos todo lo que va a favor de ese nivel, de una justicia determinada, de un bien determinado. Pero eso no ha de impedir ver que a otro nivel puedan existir otros valores que, de momento, son enemigos del valor humano actual. Pregunta: ¿puede ser que yo en muchas situaciones de la vida normal esté consciente, crea que estoy consciente y no tenga conciencia de que estoy consciente? Respuesta: en efecto, lo que llamamos conciencia de momento es solo un pequeño sector. Y hay otros sectores de conciencia de los que no somos actualmente conscientes. Despertarse es simplemente conectar el sector de la conciencia actual con esos otros sectores más amplios y más profundos. Lo curioso es que, cuando uno conecta con esos sectores, se da cuenta de que siempre había sido consciente de ellos, que por un lado era consciente ya de eso que ahora ha descubierto, y que por otro lado como si no fuera consciente. Pregunta: bueno, el caso es que, hablando de la justicia y de la conciencia de ser, de Dios, he intuido que preguntaba que cuando ya vives esa conciencia superior, hay una unicidad también con otras personas que vivan esa conciencia superior, y la actualización, las formas de actualización se asemejan. Respuesta: hay una unidad, no unicidad, unidad. Y esa unidad, cuando realmente es unidad, se manifiesta inevitablemente en lo más concreto, pero esa manifestación en lo más concreto es distinta de una persona a otra o de una forma personal a otra forma personal. Porque, aunque la unidad es unidad como centro, como base, la multiplicidad de formas da necesariamente multiplicidad de formas de expresar. Pregunta: es que yo no sé, intuía que tenía que ser así. Respuesta: por ello no se puede pretender, como un día se sugería aquí, que porque una persona esté más o menos abierta a lo espiritual, se deba esperar que responda a un modo predeterminado. Es absolutamente imprevisible. Ahora bien, la característica común a través de los modos más dispares es que siempre habrá un sentido de buscar y expresar el bien del otro, esto siempre. Incluso esto puede hacerse de manera que parezca lo contrario, aunque el verdadero sentido de lo que se haga siempre será el bien y la verdad, la felicidad, la realidad que está detrás de las formas. Por eso puede haber una persona que se manifieste con mucha dulzura y mucha amabilidad, y otra que se manifieste de un modo abrupto y echando broncas. Hemos de ir con cuidado en no asociar, en no identificar una calidad determinada con un modelo de comportamiento. Pregunta: relacionado con las leyes de que has estado hablando antes, al decir que hay que funcionar al servicio de la inteligencia y del amor, ¿es que hay alguna otra posibilidad? Respuesta: sí, claro. Es que al decir al servicio de la inteligencia y del amor me refiero a la inteligencia grande y al amor grande, porque estoy hablando dentro de una perspectiva de trabajo. En cambio, normalmente se suele actuar al servicio de las creencias o al servicio de los impulsos vitales. Todo deriva de lo mismo, pero está expresándose en lo pequeño. Aquí, pues, estoy hablando siempre de la perspectiva de lo grande. Pregunta: a veces he utilizado este sistema para pedir la luz porque tenía miedo y se trataba de abrirme a la intuición de luz que tengo y mantener la atención ahí.
Pero también, por otro lado, se me presentaba la duda de si habría que trabajar el subconsciente. Respuesta: sí, puedes pedir eso, pero a la vez, si te viene un poco más de luz, verás en qué medida has de seguir trabajando. Pregunta: a veces se presenta la luz, pero la mente sigue dudando. Respuesta: en ese caso lo bueno es pedir luz, la luz directa, pero también comprensión para ver lo que te conviene hacer. Pregunta: en más de una ocasión, haciendo oración de petición, me he encontrado que en el momento del contacto con lo superior, me he quedado sin peticiones, se me han ido y me he quedado con que ese contacto me bastaba, y entonces he visto que no tenía ningún sentido pedir aquello, y lo que me ha salido decir entonces es que sea lo que tú quieras, porque seguro que es lo mejor. ¿Es correcto eso? Respuesta: pues claro que es correcto, es estupendo. A veces uno puede estar en una situación muy definida y puede necesitar una especie de ayuda extra. De hecho, lo único que tiene sentido pedir es que yo llegue a ser todo lo que realmente soy. Es pedir a Dios mismo en lenguaje religioso. No pedir cosas a Dios, sino pedir a Dios mismo. Pedir por pedir, pedir lo más grande. Pregunta: en este sentido, yo he pedido a veces para que lo superior se manifieste a través de mí, pero de vez en cuando pienso como si en ello interviniese el personaje. Respuesta: aunque fuera con la intervención del personaje, en la medida que hay una auténtica sinceridad, ya no es el personaje quien pide y funcionará. Es inevitable mezclar cosas de la personalidad, es inevitable. Por lo tanto, que nadie pretenda hacer una oración o una invocación químicamente pura. Funcionamos con todos los impedimentos y limitaciones y condicionamientos, y así hemos de ir aprendiendo a funcionar. Y si no salen bien, debemos volver a ello hasta que se aprenda a hacer mejor. La oración, incluso la hecha con la forma habitual religiosa, solamente es eficaz en la medida en que se cumplen esos requisitos que os he dicho. Porque estos son los verdaderos medios que hacen que funcionen. Ahora bien, si a uno le resulta más fácil hacerlo en forma de oración, que lo haga, pero que sepa que ha de haber este contacto con la conciencia superior y que depende de la claridad, precisión y sinceridad con que formule lo que pida. Esto puede funcionar con las cosas más materiales y con las más espirituales, con todo. Pregunta: al estar yo limpio aquí abajo, me uno con lo de arriba, ¿no? Entonces lo que yo he pedido es como si yo lo mandara. Respuesta: es correcto, solamente que lo mandas en la forma ya materializada, en la forma concreta. Lo pides como idea y te vuelve en forma. Sí, el principio es este. Pregunta: supongamos que esto lo hacen los hombres sabios, la gente que ha evolucionado. Esa gente tiende a procurar el bien de los demás. Eso dicen. Pregunta: con ese poder de influencia en el estadio creador superior, ¿por qué no arreglan el mundo? Respuesta: ¿y tú? ¿Qué sabes cómo estaría el mundo si ellos no hicieran lo que hacen? Pregunta: pero si todo lo que piden puede ser concedido. Respuesta: ¿entiendes mi respuesta? Pregunta: no la entiendo. Respuesta: ¿tú qué sabes acerca de cómo estaría el mundo si no hubiera mucha gente que estuviera trabajando en esa dirección? Pregunta: pero podría estar muchísimo mejor también, ¿no? Respuesta: eso es según tu visión. El mundo no puede estar mejor en la medida en que el interior de las personas está en guerra. Los problemas que vemos no son la guerra, no es la crueldad, no es esto que se dice de las violaciones y otras barbaridades. El verdadero problema está en lo que hay en la mente y en el corazón del hombre. Y si se viera en lo invisible, se vería que hay un estado caótico y de guerra dentro, en el fondo de la mente y de la conciencia de una gran cantidad de personas, y esto solo puede evolucionar individualmente. Ya he dicho que no se puede sustituir lo que es el trabajo de crecimiento, y lo que sale fuera es solo una consecuencia de lo que está dentro. La verdadera guerra está dentro de las mentes, la verdadera brutalidad y barbaridad está dentro del sentir,
y el que se exteriorice o no añade nada. Lo que pasa es que estamos tan identificados con el cuerpo físico que nos parece que solo hay violencia cuando sale a través de una acción física, pero la verdadera violencia está dentro y funciona como violencia. Crea unos estados contradictorios de tensión y conflicto, directamente de dentro a adentro. Y hasta que no luzca el sol dentro, no esperes que exteriormente este sol salga en todas partes. Esta es la guerra a solucionar, y tú puedes contribuir, y yo, solucionando nuestra guerra interior. Puedes hacer todos los movimientos pacifistas que quieras y todas las campañas que mientras por dentro esté la cosa negra, esa negrura saldrá inevitablemente fuera como consecuencia. La verdadera guerra está adentro, el verdadero sufrimiento está dentro, no es el que aparece físicamente. Pregunta, ¿y no se puede cambiar esa situación interior en cada uno? Respuesta, se puede ayudar siendo un foco de irradiación de esa conciencia superior, pero esta ayuda es en la medida que afecta al interior de los individuos. No es haciendo campañas exteriores, sino que es desde dentro. Exteriormente también hay que hacer buenamente lo que se pueda, pero la verdadera eficacia está en la transformación interna de la conciencia. Todo lo material no es nada más que una exteriorización de lo que hay dentro de la mente y del sentir de las personas. El problema es que tenemos una visión tan pequeña, tan miope, que nos parece que el mal está en que haya violencia por ahí y unas guerras por allá. Y todos son brotes de guerra por un sitio y por otro. Pero eso es simplemente la consecuencia. Pregunta, el problema es que si la cosa sigue así, el mundo se acaba pronto. Respuesta, este no es el problema. Los problemas son de otro tipo. Desde un punto de vista interno, eso no es ningún problema. El verdadero problema es la dualidad que está todavía funcionando dentro, porque se está en una fase bastante primitiva de crecimiento. Y mucha gente está esperando que exteriormente surja la paz y la armonía. Si yo ya tengo problemas para tratar con la gente, y surgen enfados y surgen contradicciones y tensiones en pequeña escala, ¿cuánto más ocurre eso visto a gran escala? Pregunta, ¿me ha surgido alguna duda cuando has dicho que no es problema el que el mundo se acabe? Así, si una persona tiene que evolucionar, yo entendía hasta ahora que tenía que ser a nivel físico, pero si este mundo se acaba, ¿cómo puede? Respuesta, pues hay muchos otros niveles físicos. Este planeta es una mota de polvo. Es que la cosa funciona a lo grande. Bueno, no me pidas detalles porque tampoco sirven para nada. Hacedme preguntas sobre el tema capital que explico. Pregunta, si los dirigentes de una nación estuvieran más abiertos a lo superior, ¿no funcionaría todo mucho mejor? Respuesta, pues muy probablemente sí. Claro, desde que he tocado el tema de política y de guerra, ya estamos. Olvidad de esto, no he dicho nada. Estamos en el contacto con lo superior y la respuesta. Pregunta, cuando te refieres a la petición de cosas materiales en lo espiritual, ¿a qué te refieres? Respuesta, a todo lo que necesites, a lo que sea fundamental para ti. Y lo fundamental para ti puede ser cualquier cosa en un momento dado, desde dinero, contante y sonante, a lo que sea, a una plaza, para el puente aéreo, lo que sea. A veces encontrar una plaza de parking, pero solo cuando esto es importante por las consecuencias que tiene, no porque sea cuestión de un momento y nada más. La cosa funciona en todo, en lo grande y en lo pequeño. Lo importante es que sea realmente fundamental para uno de verdad, que no sea un capricho, que no sea un producto del propio miedo, sino que sea una demanda básica. Pregunta, ¿cómo podemos distinguir lo fundamental y lo básico en estos casos? Respuesta, cuando estás deseando aquello por encima de todo, cuando estarías dispuesta a darlo todo por conseguir aquello. Pregunta, ¿cómo tiene que ser la formulación correcta de lo que se pide? Respuesta, pues ¿cómo lo formularías si fueras al jefe de almacén
que tuviera allí todas las cosas y dijeras lo que realmente quieres. Si tú dijeras, quiero una cacerola, sería demasiado vago, porque hay cacerolas de muchos tipos. Deberías decir, quiero una cacerola que sea de 2 litros y que no se peguen las cosas y que tenga un asa aislante, por ejemplo. Eso es lo que dirías tú si estuvieras en una situación concreta, digo yo. Pregunta, ¿es que cuando hago la formulación surge una emoción? Respuesta, sí, en la medida que hay emoción, no estás realmente conectado con lo superior. Este contacto y esta demanda han de ser algo que uno vive porque es lo más importante de uno, con una solemnidad interior y con un engagement, con un compromiso total de uno. Uno está pidiendo aquello de veras, en serio, del todo, no como mándeme fondos o mándeme tal, no, algo que es para uno realmente lo más importante. Pregunta, ¿ir insistiendo? Respuesta, ir insistiendo hasta que hagas el contacto bien hecho. Una vez has hecho el contacto bien hecho, verás que si quieres insistir y repetir, no tiene ninguna fuerza dentro. Pregunta, ¿se nota de una forma clara cuando estás en ese estado? Respuesta, sí, es esa paz que te digo que te viene. ¿No has notado nunca que de repente te viene como una paz, una serenidad? Pues eso, y eso es lo que siempre se consigue cuando contactas lo superior con el aspecto afectivo. Pregunta, ¿ir insistiendo? Respuesta, ir insistiendo hasta que hagas el contacto bien hecho. Una vez has hecho el contacto bien hecho, verás que si quieres insistir y repetir, no tiene ninguna fuerza dentro. Pregunta, ¿se nota de una forma clara cuando estás en ese estado? Respuesta, sí, es esa paz que te digo que te viene. ¿No has notado nunca que de repente te viene como una paz, una serenidad? Pues eso, y eso es lo que siempre se consigue cuando contactas lo superior en el aspecto afectivo. Pregunta, ¿puede ser que mi deseo sea malo en el sentido de que va contra el bien de todos? Puede ser, pero entonces lo más probable es que no puedas contactar el nivel superior y por lo tanto se impide que la cosa funcione. Como es un deseo de la persona concreta y la característica de abrirse a lo superior es soltar el personaje, pues queda ya impedido. Pregunta, cuando estoy abierto a la mente superior, ¿puedo también abrirme al inconsciente y tomar más comprensión de fondo? Respuesta, puedes intentarlo, pero probablemente descubrirás que han de ser como 2 trabajos distintos. Pero puedes intentarlo, y es que esto se formula porque uno no es consciente de la fuerza con que está bloqueando el inconsciente. Desbloquear el inconsciente es perder totalmente todo control. Mientras hay control, este consiste en ir evitando que salgan las cosas que no son aceptables para la mente consciente. Para uno es muy difícil aceptarse a sí mismo sin control, y de hecho puede ser peligroso. Solo es posible, es útil, y además es inevitable cuando ya se ha sacado por lo menos todo lo gordo que pudiera haber dentro del pasado. Pregunta, si se consigue puede ser peligroso, ¿no? Respuesta, puede ser peligroso, sí. Y por eso hay un mecanismo defensivo que trata de impedirlo. Cada uno está mirando cómo ahorrarse un poco de trabajo. Yo llevo 40 años buscando cómo ahorrarme trabajo, y son 40 años. De momento os doy lo que para mí, a mi entender, es lo más efectivo, lo más corto según mi experiencia y lo que he ido viendo de otros lados, de todos los lados posibles. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre esta petición y la que dijiste para hacer desde la mente intuitiva preguntando por la verdad? Respuesta, es distinto porque esa meditación es una acción, diríamos de información o de descubrimiento, mientras que lo que explico ahora es un proceso de materialización o de creación. Pregunta, pero el mecanismo inicial es el mismo, ¿verdad?
Respuesta: en el sentido de que exige ese contacto, sí, pero la finalidad es distinta. Pregunta: ¿se puede pedir alguna cosa concreta para otras personas en orden a su propia evolución? Respuesta: se puede pedir, pero en esto hay que ir con muchísima prudencia, porque no es tu idea del bien del otro lo bueno para lo otro. Hemos de salvar a los demás de nuestra idea de su bien. La persona que ha conseguido unos resultados de una manera tiende a querer imponer a los otros ese mismo bien, y eso puede ser una auténtica agresión mental. Hay que tener un respeto infinito por el derecho de cada persona a vivir su propia vida, su propia trayectoria, por el derecho a desarrollarse según su modo particular. El bien nunca se debe desear de una manera concreta. Se puede desear en un sentido profundo, de comunión interna, de que esa persona viva su amor, viva su energía profunda, viva su realidad, viva su divinidad, pero no ponerle modelos, que lo viva de esa manera, que haga tal cosa, que descubra tal hecho. Hemos de tener como un amor y a la vez una inteligencia que se convierten en una delicadeza extraordinaria de no intentar de ninguna manera influir en el otro, aunque teóricamente sea para su bien. Cada persona tiene derecho a equivocarse y tiene derecho a descubrir las cosas a través de su propio modo. Y lo más peligroso que hay es cuando uno pretende saber lo que es el bien del otro. Todas las guerras, las santas y las no santas, consisten en eso, en imponer un modelo determinado de bien. Pregunta: si te parece que no tienes la necesidad de nada en concreto, pero también al mismo tiempo sientes una necesidad de recibir algo superior, entonces, ¿es bueno hacer la oración de una forma abstracta? Respuesta: si lo que deseas es recibir lo superior, simplemente ábrete a ello y nada más. Tienes la posibilidad de hacer eso. Pregunta: si se actúa en sentido de mirar, no con la mente concreta, sino con una mirada profunda, de presencia, como si dijéramos, por ejemplo, respecto a la salud o respecto a la riqueza, o lo que sea, no pendiente de la forma concreta, sino simplemente en la esencia de lo que sea. ¿Es válida esta forma de actuar? Respuesta: es válida en la medida en que en tu inconsciente no hayan ideas limitativas o negativas al respecto. Si tú pides a lo superior la luna o lo que sea, pero dentro de tu mente inconsciente está la idea de que tú no mereces, ni debes, ni puedes, esa luna no llegará a materializarse porque tú lo estás impidiendo. Por lo tanto, esa visión que dices de por sí será operativa solo en la medida en que el inconsciente no haya nada que lo impida. Pregunta: pero yo me refiero no al sentido de petición, sino simplemente de mirada. Respuesta: ya, la mirada simplemente conecta y por eso es un canal. Pregunta: ¿pero no hay petición? Respuesta: aunque no hay petición, eso que contacta se manifestará en ti en la medida que no haya impedimentos. Pregunta: o sea, en el sentido de visualización, como si dijéramos visualización no concreta abstracta. Respuesta: da igual. Es el principio de lo que te estoy explicando. Todo lo que pides a lo superior, o lo que deseas, o lo que trates de conseguir con esa visualización contemplativa, pero estando dentro de ti la idea de rechazo por lo que sea, por ideas adquiridas, por condicionamientos, por miedos, verás que no te funciona, o que te funciona de un modo esmirriado, pequeño. Pregunta: ¿y funciona incluso en cosas concretas como el dinero? Respuesta: en todo, en todo. Pregunta: por ejemplo, el estar pendiente del dinero o en cambio abrirme a la riqueza. Respuesta: si te abres a la riqueza te vendrá en la medida en que en tu inconsciente no haya la idea de que tener dinero es malo o de que tú no mereces el dinero o el éxito. Si hay esta idea dentro, aunque te abras a lo que quieras, verás que o no te llega o te llega con cuentagotas. La mente humana es el canal de transmisión y si el canal está obstruido o hay unas consignas de negación, aunque te abras a lo superior, no esperes que esto se limpie solo, lo has de limpiar tú. Por eso hay muchas personas, sobre todo cuando hacen oración, huyendo de su propia angustia, que piden y piden,
y consiguen una cierta tranquilización, pero no resuelven el problema porque el problema está dentro. Y si no se va adentro a resolverlo, no esperéis que lo superior lo resuelva mágicamente. De momento podéis conseguir una cierta dosis de paz, pero veréis que luego rebrota el problema una y otra vez. Pregunta, ¿y esto es en general o nada más en la forma concreta que te estoy diciendo yo? Respuesta, en todo, se refiere a todo. Pregunta, ¿incluso en la oración en forma de petición? Respuesta, también en la oración en forma de petición previamente has de haber limpiado tus condicionamientos de negación. Lo superior solamente se manifestará en ti en la medida en que seas un canal limpio, expedito. Pregunta, ¿entonces la regla general falla? Esta que has dicho al principio de que esté uno conectado afectivamente, mentalmente, y se formule con claridad. Si tengo una idea negativa respecto a ello, no se materializará. Respuesta, no. He dicho que en un momento desesperado se puede conectar con lo superior, y funciona. Pero funciona solo para solucionar aquel momento, y al momento siguiente deja de funcionar y vuelve a salir el problema. ¿Por qué? Porque dentro está lo que está creando el problema, la negación. Lo que pasa es que cuando está toda el alma allí, es como si surgiera un mecanismo de mayor profundidad que de momento neutraliza lo que está en la mente inconsciente. Pregunta, o sea que es efectivo siempre, pero lo que pasa es que la persistencia depende de que exista una situación de limpieza interior. Respuesta, claro, de que haya una posibilidad de fluir constantemente porque está limpio. Toda idea de negación que he aceptado dentro niega, impide el paso, y por eso insisto tanto en el trabajo explicado los primeros días. Por desgracia, los que tienen una inclinación hacia lo espiritual tienden a menospreciar completamente toda esa parte de trabajo a nivel personal, a nivel psicológico profundo. Entonces, uno se pasa toda la vida pidiendo. Parece que sí, pero luego es que no, que no. Hay un trabajo básico a hacer como persona concreta. Y hasta que la persona no es ella misma como una unidad, no puede esa unidad abrirse a una dimensión superior. Si uno lo mira en la propia experiencia, lo verá funcionando. Pregunta, ¿no es cierto que cuando vas a pedir algo has de tener como una intuición de que eso ya está? Respuesta, en algunas personas funciona esta intuición, en otras no funciona en absoluto. Si te funciona, pues mejor, claro. Es una especie de garantía, es un ir a pedir con recomendación. Pero hay personas que no tienen esa intuición y que además les funciona y no se lo llegan a creer, y que necesitan que les funcione una y otra vez para que lleguen a aceptar que realmente está funcionando. Pregunta, ¿ese poder creador no tiene límites ni siquiera para solucionar una lesión física, por ejemplo? Respuesta, ese poder puede curar, en efecto, y puede curar en el nivel afectivo. Todo lo que es lo superior es una gran energía y por lo mismo puede tener una acción curativa, pero también todo lo inferior es energía y es un poder creador. Pregunta, ¿y también se puede aplicar a personas ajenas a uno? Respuesta, también se puede aplicar, pero una vez más el problema que se plantea es, ¿en qué medida es lícito hacerlo? ¿En qué medida tú tienes derecho a pretender que se cure esa persona? Esto suena extraño, ¿verdad? Pero si lo que aquella persona está sufriendo es consecuencia de un problema interior, suponiendo que la pudieras curar, ¿le haces un bien? Pregunta, pero en aquel estado de sabiduría se puede ver, ¿no? Respuesta, si tú ya vas decidido a curar, la sabiduría la dejas a un lado. Quiero decir que hay una tendencia enorme a manipular. Y hay grupos y escuelas que están enseñando cómo mandar energía y cómo visualizar a una persona curada y todo eso. De una manera indiscriminada a ciegas. Están queriendo hacer el bien tan a ciegas que Dios sabe lo que están haciendo. El verdadero bien de la persona empieza por una autenticidad, por una armonía profunda de base, y si no hay armonía e impones una artificialmente,
Impones armonía por fuera y lo que haces es empeorar a la persona. Pregunta, ¿pero artificialmente no se puede? Respuesta, sí, se pueden imponer modelos mentales que afecten exteriormente a la persona, aunque esto empieza ya a ser magia, si no negra por lo menos gris. Es terrible cuando una persona quiere hacerle el bien a otra, es terrible, es cuestión de apartarse. El bien siempre ha de ser a partir del centro de la persona. Este es el bien que no daña, que siempre es bueno porque no impone nada, sino que estimula simplemente a lo que es la raíz misma de su propia existencia. Entonces la ayuda va en la misma dirección de la persona sin lesionar, sin contrariar nada. Esa es la verdadera ayuda. Todo lo demás es manipulación, aunque se haga con la mejor intención del mundo. Si no hay esta visión profunda, se pueden hacer muchos disparates. Siempre en nombre del bien, claro. Pregunta. En la oración de petición que he hecho dentro de una forma cristiana, he llegado a prometer hacer determinadas cosas si lo que pido sucediera. ¿Es esto incorrecto? Respuesta. No, es tu modo. Si en tu modo te surge hacer eso, pues ya lo sabes, tú te comprometes y tú has de cumplir tu promesa. Aunque realmente todas las cosas son gratuitas, ¿sabes? Tenemos la idea de que hay que pagar por ello. Y no, resulta que lo más fundamental es lo más económico, en todos los sentidos, pero dentro del esquema de uno se ha de ser consecuente con lo que uno crea. Pregunta, no veo con claridad la siguiente cosa. Por un lado me vivo cerrada afectivamente, incapaz de recibir y de dar. Y por el otro lado, parece que de alguna manera puedo contactar con esa felicidad. ¿Cómo se comprende esto? Respuesta, lo que tú dices es que estás cerrada, pero que a la vez te permites o te es posible vivir algo de esto. Pregunta, sí. Respuesta, es decir que estás cerrada parcialmente. Pregunta, bueno, es que yo en la vida cotidiana me vivo, digamos, cerrada. Respuesta, ¿en qué momentos vives algo de esa felicidad? Pregunta, digamos que por un lado cuando voy a ello y otras veces surge espontáneamente. Respuesta, pero no en la relación sino aparte. Pregunta, a veces la vivo, pero... Respuesta, pues es eso, que en unos momentos estás cerrada y en otros momentos eres un poquitín más permeable. Se trata de ir tomando conciencia de lo que está pasando y entonces eso te irá aclarando la situación y te permitirá ir abriendo. Pregunta. Entonces, de alguna manera parece ser que me resulta más fácil el hecho de poner la atención ahí, más fácil que el desarrollo, que la afectividad, que trabajar y ya sabes, los problemas concretos. Respuesta. Entonces empieza por ahí y cuando tomes más y más clara conciencia de lo que ya está, te será más fácil darle salida. Hay varios casos de personas que han empezado así. Pregunta. ¿Eso quita que tenga que dramatizar las cosas inconclusas? Respuesta. Tú misma irás viendo los obstáculos que estás impidiendo que haya esa libre circulación. Pero de momento, si te es más fácil eso, pues haz lo que puedas. Todo el mundo no tiene más remedio que hacer lo que puede. Si uno hace realmente lo que puede, eso va abriendo paso. Pregunta, para descubrir si hay otra idea negativa profunda que limite lo que yo estoy pidiendo a lo superior, ¿hay alguna manera de verlo? Respuesta, sí, estando atento y mirando. Pregunta, ¿cuándo? Respuesta, en tu vida diaria. No hace mucho una señora decía, yo estoy sufriendo siempre por mis hijos porque no les ocurra nada. Pues algo muy parecido ocurre si uno está atento, que cuando hay una incertidumbre sobre algo, si hay la tendencia a que surjan ideas de calamidades, de desastres, de que todo vaya mal, es que está saliendo la idea que está adentro, o de desconfiar sistemáticamente de las personas, de las situaciones, etc. Si uno se observa, todo eso va saliendo clarísimo. Ese contacto con los niveles superiores permite también otra cosa. El nivel de la mente superior es a la vez el nivel de creación.
Es el nivel del pensamiento creador, divino o universal, o el nombre que queramos darle. Entonces hay la posibilidad de que, al ponerse en contacto, en sintonía, en armonía, con ese nivel superior de la mente, yo pueda formular claramente qué es lo que para mí es más importante. Y al trasladar esa idea de mi mente concreta a la mente superior, lo que deseo fundamentalmente es tal cosa y tal otra. Entonces esto es como una semilla que se planta en la mente creadora, y esa mente creadora universal materializa lo que corresponde a esta idea. Esto es una ley, un principio extraordinario. Es como si poco a poco fuéramos descubriendo y asumiendo nuestro verdadero potencial creador. En lugar de vivir desde abajo, con esfuerzo, con lucha, en la ignorancia, es como si de repente tuviéramos acceso a este nivel que parece mágico, pero que es aún más mágico, pero que es aún más que mágico, es maravilloso, es extraordinario, y es la simplicidad misma. Cuanto más fantástica es una cosa, cuanto más elevada, más simple es, y esto es lo que lo hace difícil. Es decir, de lo que se trata es de que yo establezca esta armonía, esta sintonía con los niveles superiores, pero el que tiene esta dificultad de crear es el nivel mental superior. Es la mente la que crea la forma, no lo afectivo, que es un océano de felicidad. La que crea las formas es la mente, es la inteligencia creadora. Por lo tanto, de algún modo hay que contactar el aspecto mental superior. Veamos la forma de hacerlo. Como generalmente le es difícil al que no está entrenado contactar ese nivel mental, y en cambio es más fácil contactar el nivel afectivo, yo recomiendo que uno empiece con ese contacto con el nivel afectivo, dándole el nombre que quiera. Si uno le llama Dios, puede que le llame Dios, y si uno le llama amor universal, pues que le llame amor universal. Hasta que, cuando contacta, siente lo que siempre se siente cuando se contacta esto, un estado de paz interior, una paz de una calidad sui generis, que no es nunca psicológica, ni se puede fabricar por medios psicológicos. Es una paz que desciende. Esa paz que desciende es, como si dijéramos, la prueba de que uno está en contacto con la felicidad superior en un grado u otro. Entonces, manteniendo esta sintonía, formular lo que se desee con toda claridad. La claridad y la sinceridad son fundamentales, no en términos vagos, sino en términos lo más claros y más concretos posible. De modo que al estar yo en sintonía con lo afectivo y formular con mucha claridad, estoy utilizando la mente a caballo de lo afectivo, y entonces es muy probable, es casi natural, que mi idea llegue a ese nivel superior. Cuando se ha formulado con claridad y sinceridad lo que se desea, sinceridad quiere decir que todo uno está allí formulando eso. Entonces uno puede observar si la paz se mantiene o no se mantiene. Si la paz no se mantiene, quiere decir que uno se ha desconectado y que por lo tanto aquello no ha llegado a término, a destino. Pero si al formular uno nota que la paz sigue allí, y sobre todo si la paz ha aumentado, entonces es señal segura e inequívoca de que la cosa ha llegado a término y es, como si dijéramos, un acuse de recibo de que aquello ya está allí y por lo tanto que inevitablemente se realizará. Ese es el modo concreto. Podemos pedir lo que realmente sea para nosotros más fundamental, pero no podemos pedir que se sustituya nuestro propio trabajo de crecimiento. Podemos pedir ayuda para ello, pero no que se sustituya, que se nos evite el trabajo de crecer, porque el sentido de esa mente creadora es precisamente el crecimiento, el desarrollo. No podemos pues pedir a esa mente que haga lo contrario, podemos pedir todo lo que va a favor del crecimiento, del desarrollo, de la plenitud, sea en un plano físico, sea en un plano afectivo, sea en un plano mental. Y ya está, es así de simple.
Si el contacto se interrumpe es porque uno no está conectado de un modo estable y entonces hay que renovarlo una y otra vez. Pero esto es aparte. Una cosa es cómo conectar lo superior y otra cosa es la petición que yo hago. La petición que yo hago, aunque contacte solo por un instante, es suficiente para que se realice. Esto es lo que un día se formulaba aquí, de que uno puede no creer absolutamente en nada superior, pero en un momento de mucho apuro formula desesperadamente una demanda y entonces esa formulación desesperada quiere decir que está en lo más auténtico y en lo más profundo de uno. Y es precisamente por esa sinceridad, esa totalidad que hay en acción, se llega donde normalmente no se llega. Y esto hace que aquello responda inevitablemente. Fijaos que esta respuesta no es un regalo, un don, sino que es el funcionamiento de una ley. En la medida que estoy en armonía con el nivel superior, soy creador y por lo tanto lo que yo formule en ese nivel es ley, porque está hecho desde el nivel creador. Es ley en relación con todo lo de abajo. Lo digo porque se nos ha enseñado que en la oración, si pedimos y somos buenos, Dios nos concede. Se habla de la oración siempre con ese esquema de dualidad y estoy tratando de que se entienda que no se trata de alguien que está arriba y de que unos piden y dicen a este sí y a este no. No funciona así en absoluto. Es un proceso exacto. En la medida que se cumplen las condiciones mínimas esenciales, se produce inevitablemente la respuesta. De hecho, es uno mismo que la produce desde arriba. Las relaciones humanas. Una de las facetas más importantes de nuestra existencia como existencia es la relación con los demás. Es en la relación con los demás como se forman todos nuestros problemas. Es en la relación con los demás cuando más nos alienamos de nosotros mismos. Y luego es utilizando la relación con los demás como uno quiere solucionar los problemas o por lo menos los síntomas de los problemas. Es en relación con el exterior para concretar cómo se forma la idea de que yo soy bueno o soy malo, soy listo o soy tonto. Porque es de los demás que me viene ese juicio que yo acepto. Pero luego es en la medida en que yo me siento desvalido, angustiado o solo, que estoy buscando soporte en los demás, seguridad, felicidad, etc. De modo que en la relación con los demás se elabora básicamente toda la problemática existencial del hombre. Mi relación con el otro nunca puede ser de un modo distinto al nivel desde el cual yo estoy funcionando. Si yo estoy funcionando desde el personaje, solamente podré tratar a los otros como personajes a mi servicio. Y es imposible que yo pueda cambiar eso mientras esté funcionando desde mi propio personaje. En la medida que yo estoy más conectado con mi yo experiencia, viviré a los demás y los trataré en un sentido de realismo concreto y no de valores supuestos de interpretaciones. Será un realismo inmediato. Y en la medida que yo pueda contactar a los demás desde mi profundo eje, viviré a los demás con entera libertad. Cuando funciono como personaje, inevitablemente estoy juzgando a los demás y juzgándolos como ampliación de mi propio personaje. El personaje supone siempre que estoy viviendo en el yo idea infantil y estoy deseando llegar a un modelo ideal. Por lo tanto, estaré mirando a los demás en función de esa dinámica interior. Tenderé a admirar y a valorar a las personas que se correspondan al modelo ideal y que vayan a favor de mi propio modelo ideal, y tenderé a rechazar a las personas que nieguen ese modelo ideal o que recuerden el aspecto negativo de mi yo ideal. Es una proyección inevitable, mecánica, en la que hemos estado funcionando prácticamente toda la vida. Me caerá simpática la persona ante quien yo me sienta más afirmado, más valioso, más seguro, y me caerá antipática la persona ante quien yo me sienta criticado, juzgado, rechazado.
Por eso, si realmente queremos descubrir y mejorar nuestra relación con los demás, el trabajo está en el despertar de uno mismo y vivirse más a uno mismo como lo que realmente es. Pretender mejorar la relación humana sin cambiar uno el modo de vivirse a sí mismo es absolutamente imposible. En cómo yo trato a los demás es inevitable la proyección de cómo yo me relaciono conmigo mismo. Yo no puedo ver a los demás con ojos distintos a cómo yo me veo a mí mismo. Yo no me puedo sentir en relación con los demás de un modo distinto a cómo me siento en relación conmigo. Yo no puedo entender a los demás de un modo distinto a cómo me entiendo en relación conmigo mismo. Por lo tanto, la clave de la relación humana sigue siendo uno mismo. Ahora bien, cuando uno va trabajando consigo mismo, entonces, la relación humana es una maravilla. La relación humana es un medio para ir reconociendo lo que soy, pero que no había reconocido como siéndolo. Todo lo que yo percibo en las otras personas es un aspecto de mí mismo. Todo aquello de lo que soy consciente es un aspecto de mi conciencia y por lo tanto es algo que yo soy. Pero que, por el hecho de no estar dentro de lo que llamo yo, no lo reconozco como propio. Toda persona me está mostrando algo, un modo de ser, unas cualidades, unas características. Esos aspectos siempre están enriqueciendo y completando mi propia actualización de cualidades. Relacionarse con los demás es relacionarse con otras partes de uno mismo no reconocidas. Cuando llego a comprender al otro, llego a amar al otro y llego a unificarme con el otro, soy más yo mismo. Es decir, que los demás me ayudan a despertar y a reconocer mi totalidad. Y este es el sentido del crecimiento en la relación con los demás. Y en este sentido, se puede medir el grado de crecimiento que uno ha alcanzado. ¿En qué medida estoy viviendo a base de simpatías y antipatías? ¿Qué tipo de personas rechazo? ¿Qué es lo que yo veo en general en las personas? En todo eso tendréis como un test proyectivo de cómo os estáis viviendo dentro. Todo aquello que yo comprendo, todo aquello que yo amo, todo aquello que yo acepto, lo integro en mi propia conciencia de existir. Es un despertar, es un crecimiento, es una expansión de mi propia conciencia. Por lo tanto, en la medida que yo comprendo, acepto, amo sinceramente a alguien, soy más la totalidad que realmente soy en el fondo. Todo aquello que rechazo es una parte de mí que rechazo. Toda persona con quien tengo un conflicto y lo mantengo es una división que estoy estableciendo en mi propia conciencia total. Y solamente puedo reunificar esa conciencia mía total cuando soy capaz de armonizarme sinceramente con el otro. Y armonizarme sinceramente quiere decir comprender, aceptar, amar, no por un deber moral, sino por una exigencia de mi propia comprensión, una exigencia de lo que es la verdad profunda. Todo aquello que yo rechazo, todo aquello a lo que yo me opongo, todo aquello a lo que tengo miedo es una mutilación que estoy haciendo en mi propia conciencia de totalidad. Por lo tanto, aquí hay un trabajo a hacer. La relación humana es como un espejo que nos está mostrando cómo estamos viviendo realmente, a qué nivel, en qué actitud estamos viviendo. Cada tipo de personas a quienes rechazo indica qué tipo de cosas estoy rechazando en mí, no aceptando, no reconociendo que están allí. Cuanto más estoy descubriéndome, yo como ese foco de energía, inteligencia y afectividad, y no como una forma particular de sentir, de pensar y de hacer, cuanto más me vivo como fondo, más veo lo maravillosa que es cada persona tal como es. En cambio, cuanto más me vivo como forma particular, más estoy dividiendo a las personas en unas que van a favor y otras que van en contra. La prueba de que se vive realmente en lo esencial de uno es esta facilidad natural de aceptar a la otra persona de verdad, no de una manera vaga, implícita, sino de un modo actual, como tal persona en particular.
Ello quiere decir que estoy viviéndome en lo fundamental y que estoy reconociendo a la otra persona en lo fundamental. Cuando se vive lo fundamental, hay una total libertad en cuanto a las formas. En la medida en que las formas me detienen, que me apego a ellas o las rechazo, quiere decir que yo me estoy viviendo como forma. Por lo tanto, la relación humana es un test y a la vez una escuela para ir despertando. En la medida que voy viviéndome en lo que soy, dejo de vivir para conseguir cosas. Dejo de utilizar al otro para que me dé o me escuche, o me dé seguridad o me dé afirmación de mi propio valor. En la medida que vivo la realidad mía, la energía, la felicidad y la comprensión, el otro es un medio gracias al cual yo expando esa comprensión, ese amor, esa energía. Amar a alguien no es hacerle ningún favor, en cambio el personaje siempre vive al amar a otro como que está haciéndole un favor especial, favor del que espera una serie de pagos, de compensaciones. Amar a alguien es un privilegio, el privilegio de poder expresar en la existencia lo que yo soy como esencia, y por lo tanto es el otro que me hace un favor a mí cuando yo puedo amarle y comprenderle. Está enriqueciéndome, está haciéndome crecer. En el fondo, el sentido de la relación humana es llegar a vivir en la unidad detrás de la multiplicidad. Permitir que la multiplicidad, que las diferencias existan completamente, pero que a la vez yo sea capaz de aceptar esas diferencias radicales porque estoy viviendo lo que está detrás de las diferencias, que es, una vez más, la inteligencia, la afectividad, la energía. La relación humana es, por un lado, un modo de crecer, por otro lado es un modo de expresar en el mundo concreto lo que soy en el mundo abstracto. Es un proceso constante de creación, de crecimiento, de juego gozoso, de poder compartir un poco más con el otro lo que yo soy y lo que el otro es en el fondo. La relación humana ha de limpiarse de ese sentimentalismo que hemos adquirido en virtud de un personaje de ser bueno. La relación humana ha de basarse en la realidad, no en el deber moral de ser buenos, sino en un realismo exigente. Solo el realismo exigente conduce a la unidad. Por lo tanto, veamos con claridad el juego que solemos hacer de que yo soy amable para evitar conflictos y los problemas que me crean esos conflictos. El juego que estoy haciendo, por el que estoy siempre tratando de evitar que el otro se enfade. ¿Porque lo amo? No, porque temo que en su enfado me dirá cosas muy desagradables y entonces yo tendré que vivir hacia él cosas desagradables. Esa bondad está basada en la debilidad y el temor. Solo cuando soy fuerte puedo ser amable. Cuando soy fuerte no temo, no necesito defenderme y entonces el amor y la amabilidad son auténticos, son genuinos. Ya veis, esto solamente es una idea, un concepto, pero que cambia todo nuestro estilo de relación con los demás. Preguntas y respuestas. Una persona que, de acuerdo con lo que tú dices, ya está integrada, ¿puede tocar el ego o el personaje de los demás y los demás se pueden separar de ella sin que ella lo pretenda? Respuesta. Sí, es muy posible y es muy probable. Pero la persona debe ver claro si está jugando a que los demás se sientan bien con ella o si la persona está viviendo la relación humana en otro sentido. Y entonces ha de adoptar su propia actitud, la que decida y aceptar sus consecuencias. Pregunta. ¿Una relación abierta con los demás es como estar desnuda? Respuesta. Ya estás desnuda, tu ropa no eres tú. Detrás de lo que te pones encima estás desnuda siempre. Se trata de cómo tú te vives, si como vestidos o como desnudos, y cómo tratas a los otros, tal como el otro es o como el otro da apariencia de ser, y esa relación la haces tú. Puedes jugar a ser una persona social en el sentido peyorativo del término, o puedes jugar a ser una persona que va viviendo y expresando más la verdad aunque con prudencia.
Y este sentirte desvalido, sentirte como si fuera vulnerable porque deja de estar protegido por los hábitos del personaje, esto es una cosa que uno ha de afrontar un día u otro. Y no hace falta llegar a extremos como yo mismo, que durante mucho tiempo he tenido fama de ser muy de todo, agresivo, violento, etc. Yo no lo he sido nunca, pero la gente lo ha vivido así. Quiero decir que se puede hacer mejor que lo que he hecho yo. Pregunta, ¿pero para ello hace falta energía, trabajar la energía? Respuesta, no, todo, las tres cosas. Y un gran amor, porque amar al otro, ¿qué es? ¿Es hacer que quede contento? Es buscar realmente lo auténtico, lo realmente valioso, lo realmente estimable en el otro. Y a la vez vivir la verdad del otro. Es vivir las tres cosas. Una relación no es auténtica relación si no se vive lo auténtico y lo verdadero. Pregunta. Si en una relación tú crees que amas a la otra persona y en un determinado momento sientes o crees que te están utilizando, entonces, ¿te dejas utilizar más o menos conscientemente porque le amas? ¿O ese dejarte utilizar quiere decir que te estás amando más a ti? O sea que no quieres que se te moleste. Respuesta. Eso lo has de mirar tú, pero ya por lo que explicas tú misma lo estás definiendo. Pregunta. Es que a veces no te das cuenta, no sabes cómo es eso. Respuesta. Si estás despierta te aseguro que te darás cuenta instantáneamente de lo que está pasando en cada momento sin que analices ni critiques. Es una cosa evidente. ¿Qué actitud tiene la persona que está delante? ¿Qué está pretendiendo? ¿Qué está buscando? ¿Desde dónde habla? ¿Qué busca? ¿De qué huye? Pregunta. ¿Y si busca utilizarte pero tú la amas? Entonces tú eres consciente de que te utiliza, pero... Respuesta. Entonces tú misma has de ver qué es lo que te conviene hacer. No seré yo quien te lo diga. Estamos en lo de siempre. Yo estoy hablando de unos principios y es a cada cual a quien corresponde verlos, mirarlos y ponerlos en aplicación según su discernimiento y su coraje. Pregunta. Yo en esto tengo la experiencia de que para mí es muy divertido y más que divertido, gratificante. Si voy por la calle paseando o estoy en algún sitio y puedo, yo creo que en cierta medida, en la relación entre la persona y mi fondo, he ido ampliando un campo y he ido descubriendo muchas cosas y las puedo seguir descubriendo de esa manera. Quizás sea un paso, ¿no? Respuesta. Quizá, no lo sé. Depende de lo que descubras, porque también así se ejercita un sentido de crítica y de juicio. Depende de cómo se haga. Pregunta. O sea que el descubrimiento lo voy ampliando más. Respuesta. No sé. Depende de cómo se haga. Se puede hacer bien, se puede hacer mal. Si vives personalmente unas cualidades y ves en otra persona que aquellas cualidades están multiplicadas, por ejemplo, por 100, aquello es mi conciencia, o sea que potencialmente yo las tengo. Así es. Pregunta. Ahora bien, es posible que aquella persona no solamente tenga aquel grado que yo veo, sino que lo tenga aún más superior, pero yo no lo viva. Respuesta. Así es. Pregunta entonces, ¿cómo se explica que yo no lo pueda vivir si en el fondo yo soy una conciencia infinita, una infinitud? Tú solo puedes vivir lo que ejercitas activamente. Pregunta. Bueno, pero en realidad no lo he ejercitado, porque he ejercitado solamente lo que estoy viviendo yo, no lo que veo en el otro. Respuesta. Cuando dices vivir, quieres decir concienciar, darte cuenta, ¿y cómo puedes darte cuenta de aquello? Pregunta. Yo veo en el otro que es una cosa que está en el potencial, pero que no está actualizada. Pero no comprendo por qué no puedo captar las cualidades que no capto, ya que si en realidad las tengo también potencialmente, ¿por qué no las puedo captar? Respuesta. Así pues la pregunta es ¿por qué hay un límite de captación siendo tú infinito, verdad? Pregunta. Sí. Respuesta. Porque una cosa es tu conciencia actual y otra cosa tu conciencia potencial.
Una cosa es la conciencia que tienes de ti y otra cosa la conciencia que tienes del exterior. Y eso sigue siendo una conciencia actual, actualizada. Pero aunque dentro de ti hay muchas más, de momento funcionarás con esta actualizada. En la medida que la vayas ejercitando, irá creciendo. Se irá actualizando más y entonces irás reconociendo o teniendo capacidad para reconocer más en el otro. Pregunta, pero ¿y la que tengo dentro y no la ejercito? Respuesta, esa es la potencial. La que eres es la potencial y la actual está dividida en dos sectores, el que vives como yo y el que vives como lo otro. Pero eso es el actualizar. De momento utilizas y reconoces lo que cabe dentro de esto que está actualizado. Pregunta, ¿y la potencial qué es? Respuesta, la potencial es toda la posible que puedes llegar a desarrollar hasta el infinito, más allá del mundo concreto. Por ejemplo, en estos cursos, la primera vez que asististe a este curso seguramente captaste algo menos que lo que vas captando ahora. Entonces, diríamos que tu conciencia actual se ha ido actualizando, ha ido creciendo y ahora puedes captar cosas no solo de comprensión, sino de percepción, que antes no podías captar. Es decir, que se va actualizando tu conciencia del no yo, tu conciencia del exterior, que eres tú, pero que de momento sigues creyendo que no lo eres. Pregunta, ¿cómo enfocar en este trabajo la relación con los padres? Respuesta, es que para mí la relación con los padres no debe ser distinta de la relación con cualquier otro ser humano. Es a base de ser tú mismo y a base de comprender a la otra persona y actuar en consecuencia con la situación. No veo que haya un requisito especial, un trato especial para los padres. Pregunta, bueno, pero son los que te educan, ¿no? Personalmente hay una relación más estrecha. Respuesta, ¿qué quieres decir con más estrecha? Pregunta, más que con las demás personas. Respuesta, sí, ya más que los demás. Pero, ¿qué quieres decir con más estrecha? Pregunta, ¿que hay más conocimiento del uno del otro, por lo menos en un nivel? Respuesta, ¿hay más conocimiento o más dependencia? Pregunta, ambas cosas. Pregunta, ambas cosas. Respuesta, entonces, en la medida que hay dependencia, hay que lograr la independencia, hay que mejorar la comprensión, la aceptación y el trato inteligente y afectuoso, pero firme, que es lo mismo que se necesita para tratar con cualquier persona. Pregunta, pero parece que quedan cosas pendientes con los padres. Respuesta, pues soluciónalo con el método de trabajar el inconsciente que expliqué. El trato debiera ser siempre de personas libres interiormente, y lo que envenena la relación entre las familias es que se crean unos lazos de dependencia y de protesta, de dependencia que crea toda clase de tensiones y conflictos totalmente artificiales. Y eso depende de ti, de que tú rompas lo que pueda haber en ti de deseo. Depende totalmente de ti, no depende de los padres. Los padres no harán nunca que tú te sientas interiormente tú. Ese es un trabajo tuyo, absolutamente tuyo, y nadie puede hacerlo en tu lugar por mucho que te quieran y te comprendan. Esto no siempre conduce a situaciones agradables, puede crear conflictos, porque si los padres creen que deben mantener la autoridad y por lo tanto establecen o mantienen una dependencia, una exigencia de dependencia, uno tiene que emanciparse interiormente de esto, y ello puede llegar a crear tensiones, pero son tensiones saludables que hay que aceptar cuando son por ese motivo, porque uno realmente está emancipándose interiormente, lo cual no quita para nada el respeto y el amor que debe tenerse a los padres como a los abuelos y a los tíos y a todos, desatar los nudos que hay dentro de uno. Ese es el paso fundamental. Hay muchas personas que están viviendo tan mal la relación con los padres porque no hacen este trabajo, simplemente se quejan. En algunos casos porque se han sentido dominados o no se les ha dejado tener autonomía, y entonces protestan con unas actitudes totalmente absurdas,
y es porque no se comprende y no se adquiere suficiente energía interior para decir, esto es así y yo decido hacer eso. Y mantenerse firme en ello, con todo el afecto y cariño, aunque se le dé un disgusto al padre, pero mantenerse en lo que uno cree que debe ser, sin por ello llegar nunca a las violencias por parte suya. Y quien dice lo del padre dice lo de la madre. Siempre es el mismo problema. Si tú interiormente no te liberas de tus dependencias, no podrás liberarte en la relación exterior. El problema no es nunca con el padre o la madre que tenemos fuera, sino con el padre o la madre que tenemos dentro. Y si no nos liberamos interiormente, si no nos liberamos dentro, no podremos ser libres en relación a los demás. El trabajo interior empieza siempre dentro de uno. Llevamos a toda la familia dentro, a todo el universo dentro. Y primero hemos de liberarnos de ese universo, desde dentro y con el universo que llevamos dentro. Si yo me paso la vida con resentimientos, con quejas, con lamentos, entonces no puedo esperar solucionar nada exteriormente porque el exterior no es nada más que una ampliación de lo que estoy viviendo en mi interior. Pregunta, ¿qué debemos hacer si hay una fuerte dependencia del padre o de la madre y no se comprende la independencia del hijo? Y si además se junta el hecho de que está enfermo, ¿no puedo provocar la muerte de mi padre o madre? Respuesta, claro, al expresarlo así se plantea la situación de un modo dramático. Puede ser que sea una situación extrema, y si ves que es una cosa tan inminente y que además hay una incapacidad total por parte de esa persona para comprender, puedes esperar un poco porque si está tan mal tampoco puede durar mucho. Parece que me burlé, pero no me burlo. Estoy queriendo decir lo que digo. Para mí estas situaciones hay que manejarlas de un modo muy objetivo. El problema es que cuando se van mezclando la pena y el miedo, porque entonces son situaciones emocionales que lo nublan todo, hay que situarse como a cierta distancia y a ver qué es lo que realmente es mejor. Si ves que está en juego la vida porque la persona está sumamente delicada, entonces tampoco pasa nada por esperar un poco más y tratar de solucionar todo por las buenas. Ahora bien, yo sería partidario de, a las buenas, ir explicando cuál es la posición de uno, sin plantear rupturas abruptas, pero ir planteando una y otra vez cuál es la postura que uno tiene, que uno se siente mayor y quiere volar con sus propias alas y todo eso que se dice. El problema es que la persona tiene miedo de la reacción del otro y ese mismo miedo hace que a veces cuando dice algo lo diga mal, lo diga de un modo violento y es porque primero falta un trabajo en la propia identidad de la persona, que se viva con más energía, inteligencia y efectividad. Entonces, si no ha habido suficiente crecimiento o despertar como sujeto, la emoción lo embrolla todo. Por lo demás no puedo dar respuestas concretas porque depende de cada situación y de las personas implicadas en la situación. Muy a menudo lo que se necesita es una actitud muy precisa, muy definida, aunque esto provoque conflicto. Esto es un hecho y muchas personas están viviendo una situación negativa simplemente por miedo al estado de violencia que pueda crearse, y no tiene que ser así. Pero como siempre, no se pueden solucionar problemas de relación si uno no soluciona los problemas de ser uno mismo. Entonces, pretender solucionarlos sin haberse solucionado uno, soluciona una cosa y te creas otro problema por otro lado. La proyección profesional. Es una paradoja tremenda. Por un lado, no hay que hacer nada. Por otro lado hay que hacerlo todo, y real y literalmente es así. Solo cuando te movilizas del todo, te pones todo tú en acción, todo tú, te das cuenta de que no hay que hacer nada. Es un auténtico descubrimiento, pero si no te pones en acción es imposible. Solo cuando todo uno se pone en acción, sucede como si todo se armonizara. Es como la actividad, que uno puede hacerla en virtud de muchos motivos. Inicialmente la actividad, sobre todo la actividad obligada, la actividad profesional, la persona la desarrolla al principio como una obligación, una necesidad de ganarse la vida. Y la persona está obligada a hacer, a esforzarse.
Cuando la persona descubre que es capaz de ganarse la vida, es como si comprendiera que la actividad tiene otro sentido, otra utilidad, y surge otra motivación. Entonces se ejerce la actividad como un medio para demostrarse a sí mismo y a los demás lo que vale, lo que puede. O sea, como un medio para expansionar y afirmar el personaje. De ahí viene que la persona se esfuerce mucho, se sienta obligada a estudiar, a trabajar, a hacer horas extras, a superarse. En la medida que consigue éxito, que consigue progreso, que en definitiva es lo que está buscando con esto, se siente más feliz y en la medida que no lo consigue, se siente desgraciado. Más adelante, cuando la persona ya ha conseguido éxito, se da cuenta de que está persiguiendo un fantasma sin fin, porque el éxito siempre es relativo y siempre puede tener más, y al final el trabajo vivido de esta manera se lo come vivo a uno porque lo convierte en esclavo, en víctima de ese Dios que adora, el éxito. Entonces puede descubrir que el trabajo tiene otra función, puede vivir el trabajo de otra manera, y es que yo me sienta yo misma haciendo el trabajo. Es como una especie de autoexpresión gozosa, no para buscar algo, dinero, prestigio, afirmación, sino porque al hacerlo yo me siento creador, yo me siento profundamente a mí mismo, activo, vivo. Es un modo de descubrirse a sí mismo, de realizarse a sí mismo, como se dice. En ese momento todo el trabajo cambia, toda la actividad cambia, porque la persona deja de estar pendiente de un objeto, ya sea la necesidad de ganar dinero o la necesidad de tener éxito. En la tercera fase, la motivación se desplaza completamente. No es un objetivo lo que se busca, sino que es el gusto de hacer. Por lo tanto, la fuente de motivación, no la acción, surge del mismo sitio de donde surge la acción misma. Por ello, la acción hecha así es gozosa, es creadora. Esto es básicamente la esencia del juego. El juego es una actividad para la cual yo gozo haciendo. Hago por el gusto de hacer, por el gusto de expresarme a mí mismo. Más adelante descubrimos que la actividad vivida así puede todavía mejorar más. Es hacer que el trabajo nos sirva de medio de autoexpresión gozosa. Podemos hacerlo de manera que sea útil a los demás y entonces surge un sentido de servicio, pero un servicio que se apoya también en mi gozo de hacer, de manera que es a la vez mi gozo y el bien de los otros, o una ayuda o un servicio a los otros. Entonces se integra en la sociedad, en el mundo. Fijaos que hasta ahora la persona siempre se ha sentido motivada para actuar, sea por motivos externos, sea por motivos internos. Luego llega un momento en que cuando la persona ya es capaz de vivir en una cuarta fase de autoexpresión al servicio de otro, descubre que su actividad nunca la ha hecho él. Descubre que la actividad se produce en él y que no es un yo que está actuando, sino que hay una inteligencia, que hay unas energías que están en acción y que lo mismo me incluyen a mí que incluyen al otro. Y uno descubre que nunca ha sido actor, sino que la acción funciona porque hay algo que la hace funcionar a todos los niveles. Entonces la persona descubre que ella nunca ha hecho nada. Ha sido el cuerpo y la mente, no ella. Y que toda pretensión que ha tenido en su vida, yo he hecho esto, yo he conseguido lo otro, o yo he fracasado en aquello, o no, o en lo otro, todo eso se descubre como un mito, como un juego de creencias. Realmente todo ha funcionado del modo que ha podido funcionar, según los factores que estaban en juego, según las circunstancias internas y externas. Pero yo nunca he sido el autor de la acción. Entonces se llega a una conciencia trascendente de que hay alguien que dirige toda la existencia y que por lo tanto queda incluida en mi existencia, en todos los niveles, y que yo soy parte de ese juego. Cuando la persona descubre que ella es aparte, tiene la oportunidad de descubrirse a sí misma como ser más allá del juego, de la manifestación de la existencia. La existencia es la obra, el pensamiento, la creación constante de un pensador, y yo soy uno con el pensador.
En ese sentido no soy la acción, pero a la vez también puedo decir que soy toda la acción, toda, no una parte. Desde el pensador lo soy todo. Es entonces cuando uno descubre que no hay que hacer nada porque además no puede hacer nada, ya que toda acción es la presencia de la energía, de la inteligencia y de la afectividad en juego e interacción. Y esto es la realización, descubrirse a sí mismo más allá de todo y a la vez en cierta forma abarcándolo todo. Lo soy todo como existencia, pero soy más allá de todo como identidad, como esencia. De modo que en esta escala de motivaciones, en la acción, como si dijéramos, se ve todo este proceso de despertar y al final se acaba no haciendo nada. Al principio esto parece que sea un juego de palabras, pero os aseguro que no es así. Es un juego, pero no es un juego de palabras. Es como una broma, la persona se ha pasado toda la vida trabajando mucho quizá y sufriendo mucho. Y al final descubre que nunca ha sido así, sino que ha sido una serie de ideas que se ha fabricado, una serie de interpretaciones y que realmente la existencia existe dinámicamente. Ha existido antes, seguirá existiendo y que ha sido solamente la propia interpretación lo que le ha hecho creer que era un elemento activo y que en cierta forma llevaba la existencia, su existencia, sobre sus propios hombros. Lo que os digo es exacto, es decir, que la persona no ha hecho nunca nada. Y esto se descubre mediante la actitud de centramiento, porque se observa cómo el cuerpo se mueve, cómo la mente actúa inteligentemente, cómo la intuición funciona fecundando la visión, la mente, cómo está funcionando todo con un sincronismo maravilloso. Y la persona sigue estando presente más allá de todo eso. Pero para llegar a descubrirlo, la persona tiene que haberlo movilizado todo. Si no lo moviliza todo, no llega a verlo todo, no llega a objetivizarlo todo, no llega a situarse más allá de ese todo. Fijaos que todo este proceso, todo él, como todo lo que he explicado hasta ahora, depende de la comprensión. Todo el problema se inicia cuando yo me desconecto del fondo y acepto lo que me dicen. Que yo soy este cuerpo, que yo soy ese niño o niña bueno o no bueno. Es entonces cuando acepto eso por las buenas, porque me lo han dado como creencia. Entonces, toda mi vida empieza a adquirir una estructura que es correlativa a esa creencia. Y ahí voy liando las cosas. Como me creo poco, necesito hacer el proyecto de llegar a ser mucho. Y eso se convierte en un modo de tratar a la gente, de esforzarme en conseguir cosas. Y cuando no las consigo me siento hundido, desanimado o irritado. Y todo ese lío se arma a partir de una incomprensión inicial. Y todo el trabajo se va resolviendo en la medida que voy comprendiendo que todo era producto de una falta de comprensión o de visión. Si os fijáis, esa es la constante en todo el trabajo que os he ido explicando. Lo que pasa es que esta visión implica una movilización de energías y una movilización de afecto. Se moviliza todo, pero lo que lo retiene son las ideas de que esto no está bien, o yo no puedo o no debo, o al revés, yo debo, yo estoy obligado a. Es un problema de visión. ¿Por qué crees que haces esta labor de despertarnos? Le preguntaron a Antonio Blay. Respuesta: porque me gusta. Pregunta: ¿la compasión es emoción? ¿Surge del amor? ¿Qué es? Respuesta: bien entendida, porque hemos de entenderla bien, la compasión no sería nada más que el amor cuando una persona se duele de que el otro, pudiendo vivir mejor, vive peor. Pero muchas veces no es más que una proyección de mi propia complacencia. Pregunta: es que esto no ha salido de mí en este instante, sino que es el fruto de haber leído un libro de Krishnamurti,
que presentaba como éxito final la compasión. Respuesta. Se ha de entender en qué sentido él hablaba de compasión. Sí, en un sentido más etimológico. Compasión quiere decir compartir con otro el sentir, que es lo que etimológicamente quiere decir. Entonces está muy bien. Ahora bien, tal como se entiende normalmente la compasión, tener lástima de, pena por, entonces caben aquí todos los grados de identificación, de proyección o de sabiduría, porque también el budismo habla de compasión. Pregunta, ¿no tienes pues compasión de nosotros? Respuesta, tengo amor, trato de tener comprensión, trato de sentirme junto con, pero compasión, yo no registro eso. Y me ocurre, los que me conocéis de tiempo y ya lo sabéis, que cuando estamos aquí hablando, llega un momento en que ya no distingo en absoluto. Es como si acabáramos de vernos y a lo mejor hace un año que no nos vemos. Es como si acabáramos de vernos hace un momento. O sea que todos sois viejos amigos míos, viejos conocidos. Y para mí es una comedia darse la mano y decir, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va? Las despedidas y las llegadas no tienen sentido, pero claro, hay personas que si no les das la mano se creen que hay problema. Pregunta, ¿sin renuncia se puede progresar interiormente? Respuesta, yo no soy partidario de la renuncia. Pregunta, no, ya. Yo me refiero a renunciar psíquicamente a lo que eres, pero ¿se traduce también físicamente esta renuncia? Respuesta, sí, se traduce físicamente. No en que te alejes de esto y del otro, sino en que no necesitas esto y lo otro. Una cosa es la renuncia y otra es el apartarse de. Hay cosas en las que sí ves que es conveniente apartarse de ellas, pero la renuncia, básicamente, es una actitud interior del centro de tu mente en relación con tus ideas. Es el problema de renunciar a todo lo que llamabas tuyo, y lo exterior es un aspecto que puede estar presente o no. De todos modos, la renuncia es una renuncia a las ideas de posesión o de adquisición. Pregunta, ¿es verdad eso de que el que busca halla? Quiero decir que si tú, con verdadera intención y verdadera sinceridad, intentas ir cada vez más a ti mismo, aunque equivoques las técnicas muchas veces, ¿es verdad que al final llegas? Respuesta, es verdad, ya lo dije. Lo he dicho en 2 ocasiones en estos días, que lo que realmente garantiza el éxito es la sinceridad. Y luego, ayer, cuando hablaba de la afinidad, la ley de atracción por la cual uno tiende a atraer aquello que corresponde a su interior, es esto. Cuando hay una auténtica demanda, se produce lo que corresponde a aquella demanda. En el aspecto del trabajo interior, se dice que cuando el discípulo está preparado aparece el maestro, pero que el maestro puede ser algo totalmente distinto a lo que uno imagina como maestro. El maestro puede ser un niño pequeño que de repente te hace comprender algo. No hace falta que sea un señor con barba y aspecto venerable. Es lo que se corresponde con lo que realmente estás pidiendo dentro. Y esta es una guía que siempre está, o sea que nadie está desasistido. Todo el mundo está realmente asistido, dirigido por su propia identidad, pero la personalidad recibe esa asistencia en la medida en que responde, que se expresa con sinceridad. Se trata de estar a la escucha, de percibir, no creerse que ya se sabe o que las cosas tienen que ser como uno piensa. Hay que tener simplicidad, sencillez interior. Hay veces que las personas se hacen una idea de que esto o aquello ha de ser así, y es eso mismo lo que les está cerrando el paso. Pregunta, pero si estamos en el camino, es justamente porque la sinceridad es parcial. Respuesta, sí, esa sinceridad actual puede ser muy parcial, pero en la medida en que tú la vivas,
harás posible que crezca y entonces llegarás a una sinceridad más y más profunda que será más y más eficaz. Pregunta. Hay personas que poseen de forma innata algunas facultades paranormales, que son videntes y muchas cosas más. ¿A qué atribuye usted eso? Segunda pregunta. ¿Por qué estas personas que viven una escala de visión mucho más alta que nosotros no son capaces de captar estas leyes de realización que usted más o menos ha captado? Respuesta. En primer lugar, el ver no quiere decir comprender. El ver es un problema de sensibilidad. El comprender es un problema de inteligencia. Hay muchas personas que ven. Todos podemos ver, porque todos tenemos esas facultades, solamente que en unos están más bloqueadas que en otros. Por lo tanto, todo ser humano es paranormal. Ahora bien, en algunas personas parece que, o bien, eso tiene mucha más fuerza, o bien las circunstancias han permitido el reconocimiento de esa facultad, la que sea. Pero eso no capacita automáticamente a la persona para entender a fondo qué está pasando. Se necesita un autoconocimiento, una observación, un reflexionar a fondo, un buscar la verdad. Y el hecho de percibir o ver formas astrales o mentales en presente, en futuro o en pasado no es la comprensión. Y por ello muchas veces estas personas captan las cosas a través de imágenes, a través de símbolos. Una montaña quiere decir una dificultad, una valla, un obstáculo, un terreno llano significa facilidad de realizar la cosa, etc. Es el inconsciente que está interpretando lo que se capta. Pregunta. ¿Podrías comentar esta seguridad que tienes sobre la reencarnación? Respuesta. Sí. La reencarnación para mí es un hecho. Nunca os lo afirmaría si para mí no fuera un hecho. En el trabajo vienen experiencias definidas en que uno recuerda haber vivido otras existencias, con hechos muy concretos, muy profundos, muy claros. Pregunta, ¿y eso no podría ser debido a una conexión de nuestro pensamiento, de nuestro cerebro con otros pensamientos de otras personas que habían vivido ya? Respuesta. Cuando se hace esto, que también es posible hacerlo, se vive de una manera muy distinta. Nunca tiene el carácter de intimidad que tiene cuando se trata de experiencias propias. Pregunta. No sé, el hecho lo separa perfectamente, pero una unión de pensamientos ¿no puede dar este tipo de experiencia? Respuesta. En absoluto. Yo sé lo que es estar viviendo dentro de la mente de otra persona y vivir todo su modo, su sentir, y te aseguro que es enterarme distinto de cuando se trata de experiencias profundas individuales. Pregunta. Entonces, lo que se dice en las Sagradas Escrituras de que solo una vez aceptada la gracia es suficiente. Respuesta. ¿Suficiente para qué? Es suficiente para llegar al máximo. Respuesta. No. Concreta. Si entras dentro de una línea, concreta. Pregunta. Bueno, la filosofía cristiana promete que al aceptar la gracia, por añadidura, te será dado el estar junto a Dios. Respuesta. O sea, la salvación. Pregunta. No sé si será la salvación. Respuesta. Sí, literalmente es así y es de fe. No te estoy dando una versión particular. Es la salvación. El estado de gracia es lo que te asegura la salvación. ¿Y por qué? Porque la filosofía cristiana tiene un enfoque distinto de lo que estamos hablando aquí. La filosofía cristiana parte de una dualidad base, Dios creador y el hombre criatura, ser creado y ser creado caído. Entonces, se trata de que ese hombre llegue a merecer el estar en una relación abierta con Dios. Entonces la gracia es lo que le sitúa en una relación abierta, armónica, en una relación de amor, porque la finalidad es la salvación en contra de la condenación. Y el sumum dentro de esta evolución es la santificación, la perfección moral, el máximo de las virtudes. O sea que esto es todo un enfoque distinto de lo que es la realización. La realización es realizar tu propia identidad,
y dentro de la tradición cristiana esto no se conoce, ni se opone a ello, simplemente es otra vertiente. Pregunta, pero Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Respuesta, sí, ¿y qué? Pregunta, nada, el único camino, la única verdad. Respuesta, el único camino, verdad y vida, ¿para qué? Estamos en lo mismo. No olvides que toda la enseñanza cristiana está dentro de un contexto de visión religiosa hebrea y por lo tanto sobre una base del hombre pecador y del Dios que castiga, que era la nota dominante en la religión hebrea. En Jesucristo encontramos un mensaje que, como si dijéramos, eleva todo eso a otra categoría estableciendo una relación con el Padre y no con el Dios que castiga solo. Entonces, establece un tipo de relación espiritual suprema, diríamos como relación, siempre como relación. Aunque luego encuentres en el Evangelio de San Juan frases que van en otra dirección, y no solo en esa relación, van ya hacia una unión, hacia establecer o restablecer una unidad. Pero hablando del cristianismo en general, el cristianismo tiene como sentido el llegar a la salvación, que es una unión. Pero ¿qué es una unión de amor? Nunca de identidad, nunca de naturaleza, y así lo explica la teología. Y yo no soy quien para decir ni sí ni no. Simplemente lo que digo es que esto es distinto de lo que se está estableciendo aquí como realización. Es otra cosa y no se contrapone en absoluto. Lo que pasa es que no hay que confundir o no hay que creer que una cosa sustituye a la otra, ni que se contrapone a la otra. Pregunta, pero entonces las dos no van en la misma dirección. Respuesta, porque parten de un punto distinto y por lo tanto el enfoque es distinto, pero no quiere decir que en sí se opongan. Pregunta, pero parece ser que existe una unidad en realidad, un punto base. Respuesta, esto es lo que yo digo porque esto es lo que se experimenta. Sin embargo hay otro enfoque, en la tradición cristiana o en la que sea. Bien, todo es objetable, y cada uno que siga pues la forma que le parezca más genuina, pero una cosa no quita la otra. Quizá no sería mala cosa que uno viera en qué medida la tradición cristiana tiene un contexto cultural que no es esencial a lo que es el mensaje cristiano. Pero eso yo lo dejo para los que quieran dedicarse a eso. Mi función no es hablar de religión, sino del desarrollo de la conciencia. Entonces, esto es un proceso muy exacto que puedo describir hasta donde yo conozco. Es por esto que te preguntaba, para comparar. Respuesta, es muy natural y además suelen plantearse preguntas en esta línea, porque entonces las personas preguntan sobre aspectos religiosos, normalmente de la tradición cristiana, y yo generalmente digo que no soy quien para contestar, aunque a veces me da por contestar porque conozco. Me he dedicado a tratar de entender bien a fondo unas cosas y otras en lo que he podido. Pregunta, entonces, quien quiera dar a su vida un sentido bajo el mensaje cristiano, ¿le puede ayudar o perjudicar querer autorrealizarse mediante todo lo que vas explicando? Respuesta, yo creo que todo lo que sea descubrir la verdad en cualquier faceta bajo el nombre que sea, de por sí es fundamental. Pregunta, o sea que es mejor intentar autorrealizarse que decir, bueno pues, por si acaso voy por otra línea. Respuesta, es que tú estás esperando una respuesta que diga sí, esto es bueno, esto es malo. Y yo no te lo digo, yo te digo, ¿buscas la verdad? Entonces, la verdad no puede estar reñida con ninguna verdad base, con ninguna verdad fundamental, para que seas tú la que saques la consecuencia, no para que sigas un consejo particular concreto, porque yo no pretendo hacer de autoridad, yo simplemente os digo, esto funciona así, y cuando se hace esto se produce tal cosa y tal experiencia, pero no soy quien para decir esto es lo bueno, esto es lo malo, haced esto o dejad lo otro, en absoluto, ¿comprendes?
Yo no pinto nada en ese aspecto de autoridad sobre estas cosas. ¿Qué es amar? El amor es desear el bien, es sentirse en algún grado como participando del otro y deseando el bien del otro. Pregunta: ¿y para qué desarrollarlo? Respuesta: pues sentirlo más, ser más consciente de lo que se siente, sentirlo más en todo momento. En la medida que expreses algo, eso crecerá en tu interior, y cuando lo expreses hacia el exterior crecerá en forma de yo experiencia activa. Pregunta: entonces, ante personas o situaciones con las que realmente no experimentas amor, ¿cómo podemos poner amor? ¿Hay que intentar poner amor? Respuesta: no, 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 porque eso es falso. Os lo vengo diciendo, pero parece que cuesta verlo. Cuando estáis ante alguien, lo primero que debéis hacer es ser vosotros mismos. ¿Y qué quiere decir ser tú mismo? Es estar instalado en tu energía, inteligencia, afectividad. Y si no estás en ti, en lo que realmente eres, entonces estás funcionando como personaje. Y unas personas te despertarán simpatía y afecto, y otras lo contrario, y serás un juguete de esa acción. Pregunta: ¿qué es la amistad para ti? Respuesta: la amistad es lo que he explicado, es amor, es sentirse junto con el otro, es participar con el otro. Trabajad lo fundamental e iréis descubriendo todo lo otro, porque ahora se pueden formular infinidad de preguntas, de matices, pero si trabajáis lo fundamental, todo lo demás lo tendréis solucionado y aclarado como regalo. Pregunta: cuando una persona está totalmente realizada, ¿puede sentir rechazo o atracción hacia otras personas? Respuesta: solo siente que no hay ni rechazo ni atracción. Siente que él es aquellas personas. Pregunta: o sea, ¿todas las personas son igual para el que está realizado? Respuesta: te estoy diciendo más que eso. Te estoy diciendo que la separación entre una persona y otra no existe, y que por lo tanto uno se vive como siendo también las otras personas, y por lo tanto no cabe ni rechazo, ni deseo, ni atracción. Cuesta ver por qué nos parece tan claro que yo soy yo y tú eres tú, pero no es así. No se puede explicar mejor porque ahora estamos viviendo con la idea de separación, a causa de que nos vivimos como el cuerpo, y los cuerpos evidentemente son distintos unos de otros. Pero yo no soy el cuerpo. Yo soy esa conciencia que a la vez percibe mi cuerpo y percibe el otro cuerpo, que sientes eso y lo otro. Soy un plano más profundo de conciencia que es mucho más grande. Pregunta: las relaciones humanas, ¿en qué medida pueden ser sinceras si lo que se ve delante de uno lo tiene dentro? ¿En qué medida se puede expresar o echarlo en cara? Respuesta: me parece ver en lo que dices que hay dos aspectos. Por un lado el principio general, pero por otro lado la cuestión de en qué medida puedo yo recriminar algo si ese algo que veo en la persona lo tengo yo, y de un modo particular en lo que respecta a lo negativo. ¿Es este aspecto en particular el que te interesa? Pregunta: sí. Respuesta: mira, lo negativo indica que yo lo tengo cuando al verlo en el otro siento un vivo rechazo. La tendencia al menosprecio, a una violencia interior, quiere decir que aquello negativo que veo en el otro está en mí, y la misma actitud que yo tengo hacia mí de reprimir, la proyecto hacia el otro. ¿Entiendes? Al ver en el otro lo negativo se despierta eso mismo que ya está en mí y provoca una actitud de violencia hacia mí y hacia el otro. En cambio, cuando en ti no está lo negativo y ves que otro está actuando en una función más limitada, que puede llamarse negativa, si no está en ti no sentirás en absoluto esa alteración interior, ni sentirás esta necesidad de disminuir al otro o de acusar al otro. Surgirá una comprensión.
De modo que este es el rasgo distintivo de cuando lo negativo que ves en una proyección de ti o cuando realmente es una percepción objetiva y que no está en ti. Pregunta, pero el hecho de ver esa situación que está ocurriendo en ti, de que ves a alguien que está haciendo lo que sea y que en ti se produce una reacción fuerte, compulsiva, el hecho de verlo con claridad, ¿no aclara esa situación en ti? Respuesta, no, curiosamente lo estoy explicando como síntoma, no como solución. Pregunta, me refiero al hecho de verlo, de comprenderlo. Respuesta, no, lo que vas a tener es una comprensión de ti en ti. La reacción es simplemente un síntoma. Por eso si uno se plantea, ¿cómo veo a la gente? Y los veo a todos tontos, es un autodiagnóstico, aunque parezca mentira. Y parece mentira porque uno tiende a vivirse como si fuera justo al revés. Cuando yo veo a todo el mundo muy violento, realmente lo que ocurre es que yo tengo mi propia violencia reprimida y entonces estoy viviendo un personaje de suavidad, de buenas maneras y todo eso. Pero esa represión que tengo en mí, de mi propia violencia, es lo que hace que vea la violencia en general y que la vea como mala. Pregunta, ¿y que le tenga miedo? Respuesta, por eso es mala, sí. En cambio, si yo he solucionado mi problema interior de violencia, porque he actualizado en mí la energía en primera persona, entonces veré que hay violencia, pero no la percibiré como un peligro. No tenderé a reaccionar en contra, porque no me sentiré en peligro. Pregunta, ¿y cuando a veces ves unas cosas y otras veces otras? Yo a veces soy muy decidida y segura, y entonces los que están a mi alrededor me valoran, y otras veces soy muy acomplejada, y todos los demás a mi lado son superiores. ¿Qué pasa con eso? Respuesta, pues ya lo estás diciendo tú misma. Tienes un yo idea negativo con un yo ideal de superwoman, de supermujer, claro. Así que el yo idea es negativo. Yo no valgo, yo no sé. Y a veces está funcionando un sector u otro, un aspecto u otro del personaje. Pregunta, pero es que me pasa que yo a veces tengo un yo idea de mí elevado. Respuesta, este es el ideal. Cuando te crees superior a, otras veces te sientes por debajo de, y ese es el yo idea. Repasad las notas, estudiad a fondo. Tenéis la base de todo lo que es una comprensión de uno mismo a fondo, pero hay que estudiarlo y contrastarlo con la experiencia. Pregunta, pero ¿puede suceder también, por ejemplo, que yo sea violenta conmigo misma y no lo vea en el exterior? Respuesta, cuando tú tienes violencia contigo misma y no hacia el exterior, quiere decir que has creado un personaje contradictorio por el cual tú protestas de tu modo original de ser y tratas de aparentar ser de otro modo. Cuando la persona se da cuenta o cree que ella es muy poca cosa y que por eso no la quieren, esto suele despertar inevitablemente una protesta contra sí mismo, por mi culpa, porque yo no soy como debiera ser, de esa manera como quisiera ser. Pero esa violencia interior, esa protesta por la poca cosa que cree ser la persona, no la puede mostrar al exterior y entonces se corresponde con una actitud hacia el exterior de superamabilidad, de dulzura y todo eso, para atraer el afecto, para demostrar que uno es bueno, que uno vale. Y es ese el aspecto contradictorio. Yo dentro de mí estoy con violencia y fuera adopto una actitud de dulzura que a la larga se traducirá, inevitablemente, en que cuando llegue a tener confianza con una persona, sentiré violencia contra aquella persona, porque el modo como te vives tú a ti es que una vez pasada la primera capa del personaje sale la que hay detrás, y por eso verás que en tu relación humana hay situaciones o momentos en los que surge una violencia extraña y una antipatía extraña hacia personas a las que antes tenías simpatía, etc. Es por este mecanismo. Pregunta. Continuando con el tema de la dependencia de los padres o de los hijos. Si notas esa dependencia y utilizas, por ejemplo, el método de la Gestalt o de la relación de yo soy yo y tú eres tú. Realmente, ¿quién es el que está hablando ahí? ¿El personaje? Respuesta. Claro, cuando tú hablas en primera persona es lo que crees ser, la zona de conciencia.
pero que está revestida de tu creencia de ti y te relacionas con otra zona de conciencia. Pregunta, ¿pero puede ser útil o no? Respuesta, sí, ya lo creo. Pregunta, respecto a la relación entre padres e hijos, ya que ha salido el tema, ¿puedes explicar algo sobre los hijos? Por ejemplo, cuando los hijos ya son mayores de edad, la emancipación, lo que significa ese desgarro de la familia. Respuesta, el desgarro no está en la familia, sino en tu idea. Por lo tanto, es un problema de corregir tu idea. Nos hacemos una idea, mi familia, mi mujer, mis hijos. Y los hijos no son tuyos, en ese sentido de posesión es arbitrario. Es una cosa del personaje. Los hijos, ellos tienen su propia vida y han de seguir su trayectoria. Y si yo amo al hijo, a él, lo que desearé es que llegue a esa expansión, a esa plenitud de ser el mismo y por lo tanto viviré esa emancipación como algo maravilloso. En cambio, si yo me he hecho una idea de la familia, todos reunidos y además el padre y la madre que son el centro y que son tan necesarios y que son figuras tan importantes, el personaje se engorda enormemente porque representa una figura central de poder, de ser admirado y de ser obedecido. Muchos se instalan en esa imagen de familia y las madres también. Y desde ahí lo que están tratando es que se mantenga ese modelo, esa imagen. Y cuando resulta que el hijo en lugar de la actitud de complacencia empieza a desentonar y a querer otra cosa y a llegar tarde o a irse antes, todo eso uno lo vive como una agresión a la imagen que se ha creado de mi familia de la cual yo soy el centro. Todo eso es una barbaridad y crea muchos sufrimientos que son totalmente gratuitos. Cuando yo me identifico con algo, estoy poniendo ya la base del sufrimiento que un día u otro vendrá. En cambio, cuando yo comprendo y amo al otro por él mismo, estoy poniendo la base de una felicidad y de una libertad crecientes. Por lo tanto, el trabajo consiste no en hacer nada en relación con la familia, sino en descubrirme más a mí mismo, en lo que realmente soy y soltar los esquemas que tengo de mí, de los míos, de mis cosas, etc. Siempre es lo mismo. Pregunta, cuando era niña vivía una rebeldía porque me sentía invadida por mi madre, que no me dejaba hacer lo que yo quería. Ahora lo vivo al revés, es decir, que los niños de esa edad invaden. Respuesta, sí, los niños tienden a absorber completamente al otro para que esté a su servicio. Reclaman totalmente su atención, su cuidado, etc. Todos hemos pasado por esa etapa. Es muy probable que en esa misma etapa los mayores se defiendan de ello y que a su vez provoquen que el niño se sienta correspondido, etc. ¿Entiendes? Estoy sugiriendo el paso siguiente. El niño tiende a invadir, pero ¿qué hace la madre? Defenderse. ¿Y entonces qué le pasa al niño? Que se siente abandonado. Pregunta. ¿Puedes darme una opinión, un consejo sobre ciertas técnicas o ciencias que funcionan por ahí, también de realización, para prevenirme frente a esos supermercados espirituales o para integrarme? Respuesta. Pregunta por una determinada técnica, porque si no, no sé, es tan grande el abanico de cosas que hay por ahí. Pregunta. La cientología, ciencia sobre la salud mental, ¿qué opinas sobre eso? Respuesta. Por lo que yo conozco, y conozco solo los libros que han publicado, más alguna referencia de alguien que ha pasado por esa limpieza, en principio parece bien. El auditing, como lo llaman, es un modo de ir limpiando residuos del inconsciente al principio y me parece bien. En cambio, lo que me parece mal, y quizá es porque no lo conozco suficientemente, pero tengo cierta prevención hacia todo lo que es la estructura y organización que ha ido adquiriendo. Lo de la auditoría, lo de hablar e ir registrando cuando hay un fallo, porque hay un factor inconsciente que está allí, esto me parece muy bonito, muy correcto. Pero entrar en todo el engranaje, en todo el tinglado, en toda la estructura que han organizado, tengo una prevención hacia eso. Pregunta. ¿Vivir en el campo puede ayudar a hacer este trabajo?
Respuesta: solo ayuda a ponerse morenos. Pregunta: ¿el contacto con la tierra, el aire, es un poco el medio natural del hombre más que la ciudad? ¿Puede, de algún modo, contribuir positivamente? Respuesta: puede contribuir positivamente si tú estás condicionado a que esto te afecte positivamente. Pero a una persona que ha sido criada en la ciudad, la ponemos a vivir en el campo y cogerá todas las enfermedades habidas y por haber. Estamos viviendo mucho con mitos, que en principio, en su fundamento, son ciertos, pero que al aplicarse no lo son. En la medida que el ser humano ha nacido y ha sido criado en un medio aséptico, ello por un lado le protege la salud, pero por otro le hace más indefenso, y cuando esta persona se encuentra en un medio que no está tan protegido, se encuentra indefenso y por lo tanto sucumbe a todas las cosas de la naturaleza, que son muy buenas, pero que matan también. Todo ha de estar hecho con medida. Ir al campo a pasear, escuchar los pajaritos y todo eso es una cosa, pero luego vivir en el campo, hacer vida de campo, meterse en la tierra y el barro, si no se está curtido, si uno no está en cierta forma, vacunado desde la infancia, pues no siempre es tan bonito como parece. Lo siento porque da la impresión de que vaya contra esos ideales. No voy en contra, solamente sigo un criterio realista. El que puede vivir en el campo desarrolla menos problemas porque hay menos reglamentos que el que vive en la ciudad, que es más compleja, más sofisticada, con más ruidos y más complicación de todo. Pero una cosa es esto y otra el trasplante de la persona que está acostumbrada a vivir en la ciudad. Ponerla en el campo haciendo vida de campo. Pregunta: existen una serie de sueños que suelen tener los niños en que no entran figuras, no entran personajes. Probablemente entra un punto, figuras geométricas, dibujos abstractos, circunferencias que se expanden hacia el infinito y que se comprimen hasta oprimir el punto S. ¿No representa esto quizás una interpretación simbólica primaria de esa renovación del yo oprimido hacia algo en expansión? Respuesta: depende de si hay una constancia en el movimiento de esas figuras geométricas. Si hay una constancia, una repetición, entonces puede pensarse en una interpretación así. Pero el hecho de ver figuras geométricas en movimiento y de ver colores, masas de color en movimiento, eso es un fenómeno completamente natural cuando se vive la mente detrás de ese mundo de formas. Es un fenómeno natural que tienen niños y adultos. Ahora, si hay una reiteración, una secuencia, entonces es cuando puede pensarse que se utiliza esa simbología para significar algo, ¿entiendes? Pregunta: ¿podría ser correcto el apartarse de una persona si te das cuenta de que tiendes a imponerle tus formas? Respuesta: puede ser correcto todo aquello que tú entiendas, dentro de tu sinceridad y visión, que es necesario, pero también con derecho a equivocarte. Pregunta: si la conciencia única total es y será siempre igual, ¿por qué el hombre tiene que usar el mecanismo de evolución? Respuesta: ya dije que dentro de la conciencia todo evoluciona. El hombre, tal como se entiende, está dentro de esta conciencia. La identidad real no. Pero toda esa conciencia fenoménica que tiene el hombre es una conciencia dentro de la conciencia total, y en ese sentido todo evoluciona. Pregunta: ¿todo evoluciona al servicio de la conciencia de unidad total? Respuesta: la conciencia es la que evoluciona. Pregunta: la única total, dijiste ayer que no. Respuesta: la que no evoluciona es ella como totalidad, pero dentro de ella todo es evolución. Si repasas las notas verás que dije, todo es cambio. No hay nada estático en la conciencia. Una conciencia estática se anula a sí misma. La conciencia, como toda la existencia, es dinámica por naturaleza siempre. Sin embargo, una cosa es la conciencia y otra cosa es la identidad última que está más allá de la conciencia. El ser en sí está más allá de la conciencia. La conciencia es como si dijéramos la manifestación.
el pensamiento, la creación. En ti hay algo que evoluciona, que es la conciencia fenoménica, y hay algo que realmente eres y somos, que no evoluciona. Pregunta. Actualmente para mí, y parece que para todo ser, se necesita trabajar, tal como dijiste, por lo tanto, hay un sufrimiento para llegar a evolucionar y ser, para llegar a ser lo que ya eres. Respuesta. Sí, es que aquí hay un error en las palabras. No se llega a ser, ya se es. Lo que hace la evolución es que va permitiendo expresar unas formas más correctas y aparte de la evolución hay el despertar del ser. Pregunta. Digo esto del sufrimiento porque parece ser que este amor, inteligencia y energía está en contradicción con el sufrimiento por el que parece que necesariamente tiene que pasar el hombre. Respuesta. La evolución se vive como sufrimiento cuando el hombre en su conciencia parcial cree ser las cosas particulares. La evolución se vive como gozo cuando se vive desde la realidad que ya es. Pregunta. Pero de esto tardas mucho en darte cuenta. Respuesta. Yo te lo explico como es, pero tú te quejas de que tarde tanto. Yo te explico tal como funciona. Fíjate bien que a esta evolución, que es sufrimiento, todo el mundo se aferra de un modo que da gusto, así que en el fondo no será tan malo, ya que todo el mundo se resiste enormemente a dejar ese sufrimiento que tú dices. Pregunta. ¿Es falta de conocimiento? Respuesta. ¿Falta de conocimiento de qué? Pregunta. Quizá, si lo conociéramos como lo planteas tú, empezaríamos a dejar de sufrir. Respuesta. No. Tal como se vive normalmente, lo peor que le puede ocurrir a todo el mundo, según dicen, es dejar de existir. Esta existencia, tal como se vive, de algún modo, se valora muy positivamente a pesar del sufrimiento. Pregunta. Parece que todo tiende siempre a vivir. Respuesta. Tiende a vivir porque en ese vivir se vive gozosamente, se vive una satisfacción. Pregunta. ¿Qué relación tiene el mundo animal y vegetal con la mente, con la conciencia única total? Respuesta. Son sectores dentro de esta conciencia única total, porque por principio la conciencia total lo incluye todo y todo es conciencia. Pregunta. Entonces, hablando de sectores o aspectos, quizás serán unos mayores que otros o unos con más valor que otros. Respuesta. No. Unos están más iluminados que otros. Pregunta. ¿Y todo esto configura esta unidad de conocimiento? Respuesta. Sí, pero esto no tiene nada que ver con el ser. Pregunta. Es que nosotros somos parte de ello, ¿no es así? Respuesta. Nosotros de hecho somos la totalidad, pero nos vivimos como si fuéramos una pequeña parte, y ello porque estamos identificados con el cuerpo y todo lo referimos al cuerpo. Pregunta. ¿Y cuando dices la totalidad, por descontado también somos mundo vegetal, animal, etc.? Respuesta. Y otras cosas más que hay, muchas más, que de momento son invisibles. Pregunta. Parece ser que en este universo en que vivimos todo cumple una función y nosotros estamos inmersos en él, por lo tanto casi es lógico pensar que también estamos cumpliendo una función. Así que casi me remito a lo que pensaban los griegos, no sé si lo siguen pensando ahora, la fatalidad, lo que tenga que ser será. No sé, en realidad parece que sea esto de la predestinación. Parece que hay un gran orden y nosotros estamos inmersos en él y en consecuencia cumpliendo una función. Respuesta. Bien, se puede ver así. Y se puede ver de cualquier otra manera también. Todos los modos de ver son erróneos. ¿Por qué? Pues porque todos esos modos de ver se basan en el tiempo y el tiempo no existe. El tiempo es simplemente un modo parcial y sucesivo de ver la realidad. Pregunta. ¿Y así? ¿La realidad? Respuesta. La realidad es el ser en toda su infinita grandiosidad y felicidad que se expresa en un acto único y simple. Y eso, dentro de esa conciencia única de expresión, se puede ir viviendo de un modo pequeñito, parcial, sucesivo. Y es ahí cuando aparece la noción de espacio, la noción de pluralidad,
la noción de sucesión, la noción de tiempo, y todos esos problemas de la predestinación, que realmente la predestinación no era eso, se plantean siempre como si Dios ya sabe que nos hemos de salvar o condenar. Esta es la formulación propiamente religiosa de la palabra predestinación, lo otro se llama destino. Pero todo eso son modos de ver dentro de lo relativo, son modos que la mente humana trata de interpretar el enigma, lo que no conoce, trata de dar un sentido, una hipótesis, pero en la medida que se trabaja, todo eso se cae solo. Yo no aconsejo que sustituyas unas ideas por otras. Tan malas son unas como otras. Aquí lo que interesa es el trabajo y el trabajo da su propia luz, va permitiendo ver. Por lo tanto, no se trata de luchar por si esta idea es así o de otra manera. Lo digo porque la persona puede hacerse mucho daño en un intento de solucionar los problemas dentro de la mente. Lo que ha de hacer es solucionar la mente, y solucionar la mente es ver qué es la mente, y darse cuenta de que uno está más allá de la mente, y ver que la mente no es nada más que una combinación de datos, informaciones pequeñas y fragmentarias. Entonces, esto se puede mirar desde cualquier ángulo, y toda idea puede verse desde cualquier sentido, y todo hecho puede interpretarse de infinitas maneras, porque en la mente todo se interrelaciona, de manera que no hay ninguna idea que de por sí sea la verdad dentro de la mente. Son modos de ver, modos temporales, como si dijéramos. Cuando llega un momento que ves la mente, entonces te das cuenta de que es maravillosa como juguete, pero que la mente esa que piensa no tiene nada que ver con la realidad. Es un pequeño instrumento muy útil, muy eficaz en su terreno, pero que no tiene la menor capacidad para recibir directamente las cosas grandes. Pregunta, ¿qué bueno sería entonces que en la realidad no tuviéramos que trabajar y que fuéramos ya lo que somos, y que no hubiera esta necesidad? Respuesta, sí, es que no hay la necesidad. La necesidad surge porque tú crees que eres lo que no eres, y tienes que sufrir las consecuencias. Pregunta, pero es que no me surge a mí solo. Respuesta, bueno, el hecho de que eso sea multiplicado por 3.000 millones no cambia el problema. Y en la medida que vayas trabajando verás que el trabajo consiste en dejar de trabajar. Es una simplificación constante de todo. Lo que te digo es literal, pero no. Uno está empeñado en que tiene que pensar mucho, en que tiene que esforzarse mucho. No hagas nada, deja que todo funcione y tú estate atento. Y lo irás descubriendo todo sin dar golpe. Ahora bien, verás que la mente trabaja y que el cuerpo trabaja, que la existencia existe. Pero tú sé observador tranquilo y descubrirás todo lo que os he explicado y muchísimo más. Lo descubrirás por ti mismo. Pregunta, no es fácil para mí. Respuesta, y bueno, diríamos que desaprender una cosa aprendida requiere un esfuerzo, un entrenamiento. Pregunta, ¿por qué ha sucedido todo esto? Respuesta, se puede decir que ha sucedido porque la persona ha decidido que suceda así. Nadie te obliga a existir. Tú no eres víctima de nada ni de nadie. También se puede decir que nunca ha existido eso que dices que existe. Es que te sigues empeñando en querer mirar a través de la mente, con información parcial, y claro, las respuestas son todas paradojas. Pregunta, parece que ciertas actividades en la vida requieren de la mentira como medio de acción. Por ejemplo, en la política parece que no se puede funcionar sin mentir, y en los negocios quizás tampoco. ¿Cómo se puede estar en estas actividades pensando o intuyendo que no se debe mentir porque es malo intrínsecamente? Respuesta. La formulación de la pregunta no me parece correcta en cuanto planteas la mentira como necesidad intrínseca de tal actividad. Eso ya es desnaturalizar radicalmente la cosa. Tú estás identificando la actividad política o comercial con la mentira. Eso es lo que estás diciendo. Pregunta. Sí, yo lo veo así.
En determinados medios es imposible moverse sin mentir. Respuesta: es posible. Yo no estoy en política ni estoy en negocios. Si estás, en ese caso has de decidir. ¿Por qué no crear un negocio que se base en la verdad? Por lo menos sería una novedad, según esta visión que tienes tú. Y también con la ventaja de que, como los demás creerían que siempre estás diciendo mentiras, no se creerían lo que dices y a lo mejor te iba a la mar de bien. Pregunta: para mí, si uno acepta el funcionar en un medio en que parece que se mueve así y que uno está acostumbrado a moverse en ese medio, resulta después una contradicción todo lo que pretenda hacer en estos campos. Respuesta: es posible, pero tú eres quien eliges, no te puedo decir más. Pregunta: ahora, recordándolo, tú dijiste ayer que, según la Biblia, el creador y la criatura ya de principio formaban una dualidad. Entonces, respuesta: eso era hablando del enfoque que dan algunas tradiciones como el cristianismo, del modo que suele enseñarse, o el islamismo, etc. Pregunta: ya, pero ¿no podríamos mirarlo desde otro punto de vista y ver que en un principio el Creador hizo a la criatura como a sí mismo, como una unidad, y que luego en el pecado, o lo que se ha llamado en las criaturas pecado, se produjo una desconexión del centro, y que así el mensaje de Cristo se basa en volver a esa unidad con la persona que es el ser, como el Padre, y llegar a la unidad? Respuesta: es muy posible mirarlo así. Pregunta: entonces, en ese caso, ¿no habría tal paralelismo entre las dos cosas? Vendrían a ser casi lo mismo. Respuesta: yo no quiero entrar en discusión sobre ello. Tú haz tu propio proceso de descubrimiento. Lo que dices lo encuentro bien, pero yo no quiero decir sí, es así o no es así. Se trata de tu descubrimiento, pero que ahora aún es como teoría, y yo soy partidario de que los descubrimientos se hagan no en base a razonamientos, sino en base a evidencias, por experiencia. Yo no quiero meterme en lo que son las creencias de nadie. Cada persona tiene completo derecho a tener las creencias que elija tener, y no soy yo quien para meterme en el mundo íntimo de cada uno. Yo estoy presentando un trabajo que produce una realidad, una experiencia evidente. Ahora bien, ¿cómo encajarlo con otras cosas? Eso lo dejo al criterio de cada persona, porque cada persona tiene su propia trayectoria. No soy yo quien pueda decir que una trayectoria sea correcta y otra errónea. Yo puedo dar fe de lo que explico y puedo dar fe de que esto os conducirá a lo que estoy explicando, pero de lo que son otras formas, sean paralelas, sean análogas, pero que sean creencias, yo no puedo ni debo meterme lo más mínimo, sino al contrario, respetar al máximo y dejar que cada uno vaya haciendo sus propios descubrimientos. Al fin y al cabo, la fe no es algo para ser tenido, sino para ser vivido, realizado. La fe, como toda creencia genuina, es un punto de partida desde un ángulo de visión religioso. Ahora me estoy metiendo en otro terreno, pero es para corregir un poco la idea que se tiene. No basta con vivir solo con la fe, sino que es el punto de partida para llegar a experimentar, a descubrir vivencialmente lo que la fe está enunciando. Pregunta: si no finalizara la vida en el cuerpo, ¿seguiríamos evolucionando? Respuesta: es lo que parece que hace todo el cosmos desde hace tiempo. Pregunta: ¿qué justifica la muerte? Respuesta: la muerte no es nada más que el fenómeno de que todo el proceso de vida, toda forma de vida es cíclico. No existe movimiento continuo. Absolutamente todo lo que existe y que conocemos es cíclico, es un movimiento hacia afuera y hacia adentro, y eso da una apariencia de movimiento y de detención del movimiento. Esto se produce así absolutamente en todo, solamente que en el ser humano se producen pequeños ciclos a los que llamamos sueño, y a un ciclo un poco mayor le llamamos muerte, pero sigue siendo un ciclo de flujo y reflujo, o sea que la muerte
es parte inherente de la vida en su manifestación. La muerte es otro aspecto de la vida, así que no existe el movimiento continuo, solo existe el movimiento rítmico, y es así en la naturaleza física, biológica, mental, afectiva. Todo existe siempre en un modo rítmico. Pregunta. Yo quería preguntar, ¿el hecho de morir puede ser motivo de un descubrimiento interior? Respuesta. Depende de la preparación, de la posibilidad de la persona. Para algunos puede ser un momento de iluminación real, para otros simplemente es como una cosa nueva que les sorprende, pero no asimilan porque no están preparados para ello. Pregunta. ¿Y si la muerte se produjera en un momento de anestesia, por ejemplo, en el que parece ser que la mente no es consciente? Respuesta. Esto no afecta a la mente, ya que después se despierta. La anestesia es una anestesia del cerebro. Hay una anestesia del cerebro y no de la mente. Y luego hay una anestesia de la mente, son dos cosas distintas. La mente también duerme, pero puede dormir el cerebro sin que duerma la mente. Puede ser que el cerebro esté anestesiado, pero no la mente. Son dos cosas, y el hecho de que el cerebro esté anestesiado no implica que la mente no esté despierta, y que si está dormida, se despierte luego sin cerebro. La mente no necesita cerebro, la mente es una estructura sutil, independiente del cerebro, aunque se construye a partir del cerebro. Es de naturaleza distinta a la física, no es física. Pervive más allá de la muerte del cerebro. Es por eso que hay personas que anestesiadas pueden asistir a su propia operación, muy conscientemente, pero fuera del cuerpo, y pueden ver y dar razón de todo lo que ha ocurrido en un instante, estando el cuerpo totalmente anestesiado. Así pues también son personas en estado de coma, así pues el cerebro y la mente son dos cosas distintas. Pregunta. Por lo que dices, la mente que se construye a través de la energía del cuerpo no está sujeta a las leyes del cuerpo. Respuesta. Es que tú has cambiado lo que he dicho y le has puesto energía. Yo he dicho la mente se construye a partir del cerebro que permite unas percepciones particulares que la mente vive como formas mentales, no solo como energía, sino como formas y significado. Pregunta. Pero vemos que quizá la mente no está sujeta a las leyes energéticas. Respuesta. Yo te digo, pero tú persistes exactamente en lo mismo de antes, que, por el hecho de que la mente es una energía distinta, la del cuerpo físico, por un lado está sujeta al cuerpo físico, cuando ha de expresarse a través de lo físico, y por otro lado es independiente de lo físico en su propio nivel. Pregunta. Por lo que contestaste antes sobre el ritmo cósmico, ¿no sería una dualidad del cosmos? Respuesta. El cosmos solamente puede existir como dualidad en interacción. Toda existencia presupone siempre una polaridad, y la existencia misma es la relación entre esa polaridad, es decir, entre esa dualidad. La existencia solamente tiene lugar como un escenario, que es la Trinidad en la tradición cristiana, o que es el Yin Yang Tao, o que es Brahma, Vishnu, Shiva. Todos los tipos de Trimurtis que hay en todas las tradiciones, una polaridad positiva, una negativa y una interacción. Pero esas tres cosas son tres cosas como expresión de la unidad, del uno y dentro del uno. Pregunta. A ver si puedes explicar qué es la vida y si la muerte es parte de la vida. Respuesta. Si entendemos por vida todo lo que es manifestación de formas, de inteligencia, de felicidad y de energía, y ahí tienes una primera definición muy genérica de lo que es la vida, las manifestaciones de esto, entonces todo esto está funcionando siempre de un modo cíclico. Y cíclico quiere decir que funciona y de repente deja de funcionar.
o que funciona hacia afuera y que funciona hacia adentro. Y si tú estás en el medio, esto te parecerá como que funciona y luego deja de funcionar. Actividad, descanso. En realidad, este descanso es tan inherente al proceso de renovación como lo es la forma exterior de manifestación. Lo vemos en la naturaleza. Cuando parece que todo está muerto, realmente no está muerto, sino que está concentrándose en una actividad muy profunda que luego surge en un nuevo impulso exterior. De modo que la vida no solo es lo exterior, lo visible, sino que también es todo lo profundo, aunque desde el punto de vista exterior, esto profundo aparece como no vida. La muerte y la vida son simplemente una especie de curva sinusoide de un solo proceso continuo. El gran error es confundir la vida con las formas de vida. Nosotros identificamos la vida con un cuerpo, y un cuerpo es una forma de vida. La vida es la energía, la inteligencia que están detrás y que son las que configuran la forma. Y esta vida es un latido y crea una forma que luego se retira, se repliega, se renueva en el fondo. De modo que lo mismo es vida el aspecto expansivo que el aspecto retractivo. Si tú entiendes bien qué diferencia hay entre vida y formas de vida, verás que en el momento en que tú te puedas intuir como siendo vida y no forma de vida, la muerte es un proceso totalmente natural y que no te quita nada, que además es absolutamente necesario para volver a adoptar otra forma de vida. Pregunta: así pues, la vida es eterna, ¿no? Respuesta: la vida, si no es eterna, por lo menos continua, porque la noción de eternidad habría que mirarla muy despacio. Es continua, eso sí. Y cuando uno se descubre siendo la vida misma y no las formas de vida, entonces el problema de la muerte desaparece porque uno no puede dejar de ser vida, la es intrínsecamente. Es cuando uno se confunde con unas formas que aparece el drama de que toda forma es temporal, es caduca, es vulnerable. Pero cuando se descubre como la fuerza inherente que está detrás, que se manifiesta de un modo expansivo o de un modo contractivo, entonces la muerte adquiere un sentido y además se ve que se está produciendo constantemente. En cada momento estamos desechando ideas o adquiriendo ideas. En cada momento hay una renovación celular. En cada momento nos dormimos y perdemos conciencia de todo y luego la volvemos a adquirir. Siempre está el latido constante en la vida. Lo que pasa es que no la miramos, pero si lo miras, verás que la muerte es inherente al proceso que llamamos vida. Si no muriéramos, no podríamos vivir, estaríamos muertos. Lo vemos en el dormir. El dormir es una muestra de esto, en un ciclo pequeño. Lo vemos en el olvidar, lo vemos en el desaprender. Si no soltáramos lo que conocemos, raramente podríamos aprender cosas nuevas. Si no soltáramos viejos hábitos, no podríamos adquirir formas nuevas de comportamiento. Es decir, todo, en su existencia, está implicando la no existencia, en un sentido visible, es la cara y cruz de una misma cosa. Pregunta: ¿y no viene a ser lo mismo de alcanzar la vida de la gracia, la vida eterna, según el mensaje de Cristo, que, por ejemplo, el ser uno ya con la unidad total de la conciencia universal? Respuesta: eso sería muy discutible porque, claro, ¿qué puntos tomamos como referencia? ¿La vida de los santos, que parece que son los seres punta en esta trayectoria? Entonces te encuentras de todo, te encuentras seres que cumplen el requisito de la práctica heroica de virtudes y que son maravillosos dentro de un enfoque, pero que desde otro punto de vista el desarrollo humano son una verdadera calamidad. En cambio te encuentras otros que son estupendos en varios aspectos, te encuentras de todo. En principio todo lo que sea ir hacia el desarrollo, hacia la verdad, hacia la plenitud, deberían ser varias vertientes de una sola cosa total, en principio. Interpretar en qué medida una cosa lo es y otra cosa no lo es, sobre eso no quiero emitir juicios.
Yo me niego totalmente a hablar específicamente de tal religión en particular, como me niego a hablar de aplicaciones de tipo político o filosófico, porque lo mío es enseñar una gimnasia interior que produce un descubrimiento o una serie de descubrimientos. Lo mío, diríamos, es una ciencia experimental, no es una creencia, no es una moral. Entonces, el planteo es totalmente distinto, aunque no por eso tiene que ser muy contrapuesto ni mucho menos. Pero no quiero entrar en lo que no es mi terreno, que cada cual trate de descubrirlo, de averiguarlo por sí mismo. De hecho, hay personas que hace años que están trabajando en esto y que diría que son más cristianos que cuando empezaron, como otros que puede ser que sean más otra cosa que cuando empezaron. Pregunta: ¿la noción de espacio y tiempo se puede diluir a medida que se profundiza? Respuesta: lo que se diluye son ciertas formas de vivir el tiempo y el espacio, ciertas formas. El espacio y el tiempo solo llegan a diluirse del todo cuando tú eres tú más allá de la mente. Pero, de momento, en esta fase de trabajo que estamos ahora, lo que sucede es que se altera tu sentido temporal de sucesión, tus referencias de tiempo. Se alteran en la medida que vas asimilando, de tal manera que, cuando se llega a limpiar el inconsciente, llegas a vivir un carácter de inmediatez de aquí y ahora tan extraordinario que es como si en cada momento estrenaras la vida. Y ahora siempre hay ese eco, esa resonancia, que es como un peso que uno va aportando al presente. Pregunta: antes has hablado sobre la mentira consciente. Respuesta: ¿quieres decir el juego social que se hace? Sí, por ejemplo, tú ves que una persona te está diciendo: qué bien estás, pero en el fondo lo que está esperando es que le digas que es ella la que está muy bien. Tú ves que aquello es una mentira. Entonces, tú puedes elegir seguir el juego o puedes elegir decir que no. O a uno que se está muriendo y le vienen las visitas y le dicen: qué buen aspecto tienes. Y eso se considera obligado. Nada. Te pondrás bueno enseguida, y uno sabe que están las últimas. Todo esto es un engaño, es todo un montaje que hay. Pregunta: ¿y la mentira piadosa? O sea, cuando a una persona le das un poco de felicidad mintiéndole un poco. Respuesta: una poca felicidad que luego ha de traducirse en un mayor desengaño. Ya me dirás qué bien le estás haciendo a la persona. Pregunta: a un moribundo, una persona que le queda poca vida. Respuesta: lo mejor que se le puede hacer a un moribundo es que se dé cuenta de que va a dejar el cuerpo, que viva muy conscientemente esa situación. Pregunta: o sea, la mentira nunca es buena. Respuesta: claro, depende de la persona. Lo que yo considero que siempre es malo es el engaño. No hace falta tirarle a bocajarro todo lo que uno ve que es la verdad si la otra persona está en una situación débil y está tratando de agarrarse a algo. Pregunta: tú dijiste ayer que la mentira no era mala cuando tú, queriendo vivir con tu integridad moral, tenías que vivir acorde con la sociedad. O sea, tú podías decirle a una persona que quiere que le digas que está delgada, aunque tú interiormente no lo sientes. Pero como que tienes que vivir acorde con esta sociedad, para vivir íntegramente tienes que mentir. Respuesta: eso es una interpretación tuya. Lo que dije es que uno ha de decidir si sigue o no el juego de la mentira social. Si sigue el juego, si lo decide conscientemente, no es que tenga que mentir para seguir la vida social, que es lo que tú estás diciendo, es más bien una elección. No es que yo justifique la mentira, sino que es una opción que uno tiene a seguir el reglamento social como principio, muy consciente de que es un juego o no seguirlo, y entonces atenerse a las consecuencias de ese no seguirlo, pero como principio. Todo es un juego, no se trata de una situación, es todo un juego,
Yo lo planteo en términos de totalidad, de actitud que uno adopta deliberada y responsablemente, no que en una situación esté justificado para quedar bien. Pregunta. En el fondo, ¿no es un modelo de convivencia? Respuesta. Claro, pero es un modelo que está basado en un error, en un engaño. Pregunta. Dices que nada es neutro y que todo lo tenemos que dejar. También aseguras la existencia de la reencarnación. Entonces, en la reencarnación, ¿qué es lo que se hereda? Respuesta. Lo que todavía crees que es tuyo, aquello con lo que estás identificado, exactamente eso. Pregunta. ¿Se puede elegir la reencarnación? Respuesta. La reencarnación se hace de un modo inevitable en virtud de las identificaciones que hay dentro. Uno las elige, pero no es porque uno diga, a ver, ¿qué panorama hay aquí? ¿Me quedo con esto o me quedo con lo otro? No. No es como si uno fuera al mercado, sino que la elección viene hecha inevitablemente por las atracciones o repulsiones que hay todavía dentro, por los residuos que quedan en la existencia última. Es lo mismo que ocurre en la vida actual. Estamos dirigidos consciente o inconscientemente por lo que son nuestras afinidades, sea por deseo o sea por rechazo, y lo mismo estamos atraídos por lo que deseamos que por lo que rechazamos. Esto funciona igual, es un principio matemático. Mientras exista la mente, funciona así porque todo es un juego de la mente. En la medida que yo creo que esto es lo bueno, que esto es lo real, que esto es lo mío, lo que me hace ser, entonces yo quedo atado a esto, y esto queda atado a mí, hasta que vaya sufriendo las consecuencias de este error. Pregunta. ¿Se le puede llamar karma a esto? Respuesta. Le puedes llamar karma y poniéndole un nombre parece que ya queda todo claro. Trata de comprender. Pregunta. Entonces, si alguien llegase a realizarse totalmente después de la reencarnación, ¿qué? Respuesta. Pues se acabó la historia. Pregunta. Entonces, ¿ya no habría reencarnación? Respuesta. Claro. Es que esas preguntas, como se hacen desde el punto de vista actual, en que parece que el único bien, el mayor bien, es la existencia en el cuerpo, el suponer que llega un momento que uno no reencarna más parece un mal. Las respuestas siempre pueden dar lugar a malentendidos. La existencia dentro del cuerpo es como una especie de limitación, en que uno está viviendo de una manera muy parcial y muy limitada la plenitud que uno es de realidad, de felicidad y de inteligencia. Es como si uno se metiera en uno de esos trajes que llevan los astronautas, tan gruesos y tan pesados, que les impiden los movimientos. Pues esto es lo mismo pero en lo físico, en lo afectivo y en lo mental. Es una auténtica limitación. Lo que pasa es que esta mente adquirida no conoce otra cosa, entonces le parece que si le quitan eso se lo quitan todo. Pero en la medida que se va trabajando y se va despertando uno, aprende a reconocerse más allá de este cuerpo y aprende a despertar a una conciencia que soy, que es inmensa, que es fabulosa. Y entonces el funcionar a través del cuerpo es una limitación y por esto llega un momento en que uno ve que lo que tiene sentido es llegar a liberarse de ello para vivir plenamente lo que uno es, o una vez liberado, utilizar el cuerpo como un medio particular para realizar una labor concreta en el mundo de los hombres, en el planeta. Es decir, que cambia totalmente la perspectiva en la medida que uno va despertando interiormente. Pregunta. ¿Y no puede ocurrir que una persona esté ya en el final sin darse cuenta? Respuesta. Sí, puede ocurrir que una persona esté muy madura sin haber oído hablar nunca de todo esto, en efecto. Y muchos que oyen hablar mucho y que creen que están en el último peldaño, pues no lo están. Hay de todo.